Hola, mis amigos, no olviden dejar comentarios y disfruten de la historia. Todo el mundo tiene un talento. Una tortuga caminaba lentamente por el suelo. Alguien se acercó a él. El tipo miró a la tortuga que se arrastraba bajo sus pies. Su talento era diferente al de los demás. Lo tomó en sus manos. La tortuga agitó sus patas, sin entender lo que estaba pasando. No se siente enfermo por comer en exceso. El héroe miró a la tortuga con ojos locos. No será envenenado, así que se lo comerá. Y le arrancó la cabeza de un mordisco, masticando pedazos de cabeza con los dientes. Intentó más de una manera usar su extrañeza. La sangre fluía al suelo. Su rostro estaba manchado de sangre. Al final, gracias al talento, el chico bajó la cabeza y miró hacia abajo. Un poco más tarde, ya estaba sentado en la casa, pensando en convertirse en un cazador furtivo en África. En sus manos tenía un rifle de caza. Otro hombre entró en la habitación, diciendo que era hora de trabajar. Arwell se apoyó contra la puerta, diciendo que el general del Rayo quería que atraparan a un gorila. Este tipo es un colega, un cazador furtivo apodado el Español. Ken levantó la vista y miró a su colega. Su general del Rayo es un tipo que asigna trabajo presentándose como un militar. Volvió a preguntar si el cuerpo era necesario. Arwell señaló la cabeza, diciendo que solo se necesitaban la cabeza y las manos. El hombre cargó cartuchos en el arma, preguntando cuántos se necesitaban. 2 o más. Unos cuantos cartuchos más estaban tirados cerca. Resulta que su general quiere usar la cabeza del gorila como decoración y hacer ceniceros con las manos. Al menos 2 piezas, sin necesidad del cuerpo. Una vez que terminó de apretar, tomó el arma. Habiendo dicho que se van mañana, el colega sonrió. Y al marcharse, hizo un gesto con la mano, asintiendo con la cuenta. El sol salía sobre la selva. 2 hombres caminaban por un sendero forestal. Ken dobló una rama en su camino. Imaginó al animal. Hay varios peligros para los cazadores furtivos que cazan gorilas. Imaginó a otros hombres armados. Hay empresas que compiten entre sí y persiguen los mismos objetivos. Y se imaginó otros soldados, mejor armados y equipados. Pero los más peligrosos eran los militares que peinaban el bosque en busca de dinero fácil. Y las armas rebeldes que se les oponen. Sostenía una pistola en sus manos. Los militares eran diferentes a los cazadores furtivos, armados con un simple rifle. Ambos continuaron moviéndose por el bosque en busca de un objetivo. Si un cazador furtivo se encontraba con uno de ellos, solo había una salida para escapar. Ken frunció el ceño, pensando que hoy había muchos militares. Se escondían de ellos todo el tiempo. Era difícil ponerse manos a la obra. Se volvió hacia su compañero. Él preguntó, ¿es el camino realmente correcto? Él respondió que era en que solo necesitaban seguirlo. El héroe no quedó satisfecho con la respuesta y frunció el ceño. Pensando si iban por el camino correcto, el bosque terminó. Iba a preguntar de nuevo, pero Arwell se enojó y maldijo, diciendo que ese era el camino correcto. En ese momento, fueron rodeados por personas con uniformes negros y armas en las manos. Arwell se volvió hacia él y le mostró su identificación. Es representante de la Policía Internacional Especial. Llamando al héroe por su apodo Pat Sharp, Ken lo miró con sorpresa y se sorprendió por el conocimiento de coreano del policía. Ya estaba sacando las esposas de su bolsillo. Él respondió que fue gracias a 10 años de perseguirlo. Una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Aprendió no solo coreano, sino también inglés, japonés, chino, español y tailandés. Las manos de Arwell comenzaron a temblar. Estos eran todos los idiomas de los países a los que el tipo había viajado. Colocó el brazalete en la mano de Kim. Dijo que sus delitos incluían asesinato, caza furtiva, contrabando, fraude, creación de un grupo criminal, tráfico de drogas, y se detuvo, sorprendido por la larga lista. Solo agregó que había sido arrestado. Una furgoneta de la policía circulaba por la carretera. Ken y el policía que lo acompañaba estaban sentados adentro. El héroe preguntó sobre los cazadores furtivos. ¿El general del Rayo? ¿Estaba todo esto planeado? Arwell volvió la cabeza, respondiendo que era un plan astuto. Se recordó a sí mismo, siguiendo al criminal, 3 meses para acercarse a él y otros 3 meses para ganarse su confianza. Estuvo a punto de morir fingiendo durante esos 6 meses. Se suponía que recibiría el primer premio en la ceremonia de premiación de este año. El teléfono sonó junto a la rubia. El policía dijo que Kim no se escaparía esta vez. Arwell tomó el teléfono y se lo acercó a la oreja. Sin entender nada, volvió a preguntar, ¿qué son las 2 lunas? Durante la conversación, el policía sintió algo, como todos los demás sentados en ella. El policía estaba tratando de averiguar qué le pasaba al auto, la razón por la que Kim se convirtió en un cazador furtivo. Se le veían las venas de la cara. Lo que sea que comiera, no sería envenenado y lo digería, ganando la capacidad de cambiar su cuerpo. Muchos dientes afilados aparecieron en su boca, dientes de tiburón. La ropa comenzó a rasgarse en su cuerpo, como juegos escamosos.
El criminal internacional señor Kim. Edward miró al frente con miedo. Asesinato, caza furtiva, contrabando, fraude. Un criminal internacional de origen coreano, involucrado en todos los delitos que involucran una gran suma de dinero. De su boca salía vapor. Gasté todo este dinero en comprar animales raros de todo el mundo. La cadena de esposas voló en pedazos. Se hizo famoso por comer todos estos animales. Tienda de animales. El hombre del uniforme oscuro le prestó atención. Kim aumentó de tamaño. Le preguntaron qué estaba haciendo y le advirtieron que si no se detenía, le dispararían. Sonó la orden de disparar y los combatientes comenzaron a disparar. Pero aparecieron largas garras en los dedos del héroe. Nadie sabía por qué empezó a hacer esto. La sangre cubría las paredes de la furgoneta. Sin embargo, en ese momento Edward supo la razón. ¿Por qué se comía todos los animales de las diferentes especies? Kim dejó de parecer un hombre. Se hizo más grande con la cabeza de un animal. E incluso esto no fue suficiente para él, ya que él personalmente los cazaba. El animal miró al policía con sus ojos rojos, preguntándole si quería decir algo al final. El policía se quedó paralizado mirando lo que tenía delante, respondiendo que Kim era un monstruo. El conductor escuchó un ruido dentro de la camioneta. Una mano enorme golpeó la reja que lo separaba cuando quiso preguntar sobre lo que estaba pasando. El coche se estrelló contra un árbol. El pie de alguien pisó el suelo. Kim salía de la camioneta en forma humana. Levantó la cabeza al cielo y se sorprendió de lo que vio. ¿Qué era esto? Cuando estaba en el Polo Norte para comerse un oso polar y cuando estaba en el Polo Sur para comer un pingüino, nunca había visto algo así en ningún lugar de la Tierra. Había 2 lunas en el cielo. Kim pensó si era bueno que esto sucediera. Recordó cómo evitó ser capturado, porque como señaló su antiguo colega, había cometido muchos delitos. Se podría decir que se había convertido en un lugar común para el que la ONU o la policía lo estuvieran persiguiendo. El héroe miró a su alrededor. Nadie lo perseguiría definitivamente aquí, pero de repente se dio cuenta de algo. Una manada de lobos lo rodeó. Dicen que los animales salvajes suelen intuir de quién alejarse, pero parece que no siempre. Kim miró el más grande. Aparecieron venas en su rostro. Probablemente era el líder. Los animales lo miraban con los ojos rojos. El líder tenía una cruz roja en el hocico. Se abalanzaron sobre él con la boca abierta. El héroe tenía colmillos en lugar de dientes. Sus ropas estaban rasgadas. Se hizo más grande. Su cabeza se convirtió en la de un tigre. Los lobos huyeron rápidamente de él, empujando el suelo con sus patas. El líder de la manada notó cómo los lobos comenzaron a morir a manos de Kim. Quería esconderse, pero el héroe en forma de animal lo alcanzó. Con su enorme mano, lo agarró por la columna vertebral y lo golpeó contra el suelo. La sangre fluyó del partido del líder. La manada miraba lo que sucedía con miedo. Los lobos huyeron asustados de Kim. La cabeza del muerto colgaba muerta en el suelo. El héroe pensó que no había comido nada durante mucho tiempo, así que este será su primer manjar aquí. Trató de hundir sus dientes en el cuerpo del lobo, pero no quedaba ni rastro en su piel. Los dientes de tigre no podían morderlo. El héroe se convirtió en un hipopótamo con muchos dientes afilados. Un poco más tarde, volvió a ser el mismo y se limpió la boca después de comer, recordando cómo se convirtió en un animal grande con dientes afilados. Para una simple piel de lobo, necesitaba la boca de un hipopótamo y los dientes de un tiburón para morderla. Recordó cómo dejó escapar un rugido a los lobos. Era extraño que no solo la piel tuviera una fuerza normal, sino que no resistieran la fuerza en absoluto. El oso abrió la boca y rugió. Por supuesto, esto se puede explicar científicamente, el rugido de un animal puede detener los músculos y privar de fuerza, pero incluso el líder se quedó estupefacto. Imaginó los ojos rojos de los lobos atacándolo. Eran animales lo suficientemente grandes, por lo que esto debería haberlos detenido por unos momentos, al menos según la lógica del héroe. Sus ojos se hicieron más grandes. ¿Lógica?, se preguntó, y alzó la cabeza al cielo, donde aún quedaban 2 lunas. Tal vez la lógica no funcione en este mundo. Y comió el resto de la carne del hueso y la tiró. Detrás de él, en la cueva, yacía una montaña de huesos. Había pasado una semana desde su primera comida. Recordaba al oso, a la serpiente, al ciervo. Para esto, había capturado y comido varios tipos diferentes de animales en este bosque. Un oso con patas desproporcionadamente grandes, una serpiente, se desconocía si tenía veneno. Un ciervo con cuernos afilados como colmillos. Kim salió de la cueva y salió. Si no prestas atención a algunas características, parecen animales en la tierra. Caminó a través de espesos arbustos. La lógica de este mortero era diferente a la de la tierra, y, por lo tanto, definitivamente había algún tipo de sistema aquí. Su cuerpo comenzó a cubrirse de pelaje gris. Para saber más sobre este lugar, hoy él también. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido. Otro tipo apareció de detrás de los arbustos. Kim estaba de pie detrás de él. Un hombre miró de cerca con el ojo del animal.
También había gente aquí, sorprendentemente, tal vez incluso podría averiguar algo de él. El héroe puso una gran pata en su hombro y lo llamó. El rubio giró la cabeza con miedo. La mano del héroe y la pata de la bestia se combinaron. Razonó que la capacidad de agregar partes del cuerpo de los animales comidos al cuerpo de uno estaba lejos de ser omnipotente. Tenía bastantes limitaciones. La condición para cambiar el cuerpo era que tenía que ser la misma parte. En pocas palabras, las manos se podían convertir en patas desnudas, pero no se podían poner en la boca de un cocodrilo. Un crustáceo y un insecto se arrastraban por debajo. Además, no podías añadir casi nada de una langosta o un ciempiés porque su estructura era radicalmente diferente. Y, por último, no se podían utilizar funciones inapropiadas. El héroe con cuerpo de lobo y cabeza de pájaro sostenía al extraño sobre sus hombros. Por ejemplo, no se podría hablar humanamente con la cabeza de un pájaro en este momento. El rubio se quedó paralizado de horror, pero logró liberarse y comenzó a huir de Kim. Pero luego fue golpeado en el estómago por la bestia. Era un ciervo con astas afiladas. El tipo se acercó a la rubia sangrante, levantó sus ojos rojos y dijo algo. Kim lo miró en silencio. Pensó que el idioma era diferente. El rubio yacía en un charco de su propia sangre. El héroe sintió lástima por él, pero no pudo ni quiso ayudarlo. Por supuesto, Kim necesitaba información sobre este mundo, pero incluso si lo salvara, no podrían hablar. Comenzaron a aparecer dientes grandes y afilados en su rostro. Por el contrario, sería más fácil obtener información después de la muerte. El lobo tenía un gran cerebro en la cabeza. Gracias a su habilidad, el héroe puede leer recuerdos a través del cerebro devorado. Más tarde, se puso la ropa del difunto y, con la ayuda de este hombre, pudo aprender el lenguaje de este mundo. El libro con tapa morada estaba decorado con rayas verdes. La adquisición más importante es la Enciclopedia de los Monstruos, el libro que tenía este hombre. En las páginas había fotografías y descripciones de animales. Nombre, lobo impenetrable. Tamaño, en promedio 200 centímetros. Peso, en promedio 120 kilogramos. Habilidades, mordisco, rugido. Gracias a ella, pudo averiguar qué tipo de monstruos había y qué tipo de sistema tenía este mundo. Y a través de este sistema, al parecer, podrá realizar su objetivo, que abandonó en la Tierra. 2 meses después, el monstruo de cara verde abrió la boca de par en par con largos y afilados colmillos, pero sus manos y el resto de su cuerpo no eran visibles. Los Trolls tienen la capacidad de restaurar. La cabeza del Troll estaba en un tocón frente a Kim. El cerebro fue destruido, pero después de 1 mes fue restaurado. Esto no estaba en el libro, se ve extraño. El héroe con el libro en las manos se acercó al cuerpo y examinó algo. Al escuchar un rugido a sus espaldas, la cabeza del Troll emitió un sonido. El héroe se sorprendió por esto. Se dio la vuelta y sonrió, diciendo que el monstruo se despertó y eso fue genial. Pensó Kim, de pie de espaldas al Troll, pensando cuánto tiempo hay que mantenerlo sobre el fuego para que la piel se desprenda. ¿A qué temperatura se quemará? ¿Hay resistencia al veneno? ¿Cuántas veces puede renacer? Todavía había muchas cosas que quería probar. El héroe cerró el libro y miró la cabeza con tono ominoso. ¿Qué experimentos debería realizar? Se convertiría en la criatura más fuerte de este mundo. Un monstruo rojo encapuchado se sentó frente a un hombre, preguntándole si era valiente. El hombre con un arma en la espalda respondió que había una profecía. Aquí, en el bosque interminable, nacerá un monstruo. Devorará todo a su paso, ganará habilidades y las mejorará. Kim se convirtió en un monstruo con una boca enorme e iba a comerse la cabeza del Troll. Un monstruo terrible. Bosque infinito, el hábitat de los Trolls. Uno de ellos caminaba con una amplia sonrisa y un enorme garrote en la espalda. De repente notó huellas en el suelo. Después de mirar de cerca, decidió que se trataba de huellas humanas. Otros, un par de Trolls más estaban detrás de él, los chicos de seguridad. El monstruo lamió su larga lengua. No dejaba de preguntarse a dónde iban. El Troll se enfadó y golpeó el suelo con su garrote. Alguien había monopolizado a las sabrosas personitas y se había dirigido a los demás, diciéndoles que las encontraran rápidamente antes de que solo quedaran huesos. Ellos obedecieron. El líder siguió adelante mientras los demás elegían a dónde ir. Kim estaba a punto de roer la cabeza, pero de repente escuchó algo. Dejó la cabeza y se levantó de sus rodillas. Pensando que se acababa de quedar sin sujetos de prueba, no tendría que mirar. Los Trolls encontraron la entrada a la cueva. Uno de ellos olfateó, diciendo que de él salía un olor humano. Uno de los monstruos detrás de él comenzó a preocuparse. Dijo que había tenido una extraña premonición, pero el líder no lo escuchó. Decidió que los hombres de seguridad habían decidido comerse al hombre solo y rociaron algo.
Olfateando más fuerte, el Troll notó que era el olor de su sangre. El sudor apareció en la frente del monstruo por la sorpresa. Un héroe en el cuerpo de un lobo enorme salió de la cueva. Alguien le gritó al Troll principal sobre el peligro que se avecinaba. El Troll trató de blandir su garrote con miedo, pero la enorme pata de Kim lo aplastó. Imaginó la combinación de la fuerza del Troll con la extremidad de un animal, músculos de Troll y una gran pata de oso. Salpicaduras de sangre volaron junto a su cabeza de lobo. No es una mala combinación. Los otros Trolls miraron el cuerpo aplastado de su líder. Kem notó con molestia que iba a usarlo en experimentos, pero accidentalmente lo abofeteó. Uno de ellos se enfadó mucho y maldijo al héroe. Agarrando un garrote, se abalanzó sobre él, pero un rápido ataque le cortó la mano. Miró al monstruo confundido, atrasado. Kem abrió la boca de par en par, preparándose para morder al monstruo. Cambió su cabeza por la de una serpiente y agarró la piel del Troll, una mordedura fatal y dientes envenenados. El veneno se extendió rápidamente por su cuerpo. Renacen, por lo que la inmovilización es la mejor manera de neutralizarlos. Dejó rastros de la mordedura en el cuerpo del monstruo. Dijo que no podía moverse y, al perder el conocimiento, cayó al suelo. El Troll restante miró a Kim con pánico. Ya estaba cambiando su forma de lobo por la de Troll. El líder aplastado de alguna manera logró decirle que huyera, pero solo se congeló de miedo. El hocico del lobo cambió a la cabeza de un Troll. Kim le preguntó irónicamente si debería reunirse con sus amigos. El ojo del Troll se agrandó y la tierra debajo de él se tiñó de sangre púrpura. La cabeza del Troll en la cueva observaba lo que le sucedía a los demás. Durante varios meses, hizo varias pruebas con veneno. El sujeto de prueba pidió que lo mataran. El libro con tapa morada estaba abierto. La parte más interesante de la enciclopedia de monstruos para él es la parte sobre las habilidades. Kem se imaginó a sí mismo en el juego luchando contra un oponente. Siempre había algo así en ellos, por lo que al principio incluso sospechó que estaba leyendo las instrucciones de uno de ellos. El héroe imaginó el rugido de un lobo y la fuerza de un oso. Siempre usaba las habilidades de todos los animales que comía en este mundo. Eso es todo. Las habilidades existen. Kem estaba de espaldas al suelo con el pecho desnudo. También se dio cuenta de algo importante como resultado de sus experimentos. Se inyectó veneno mientras sostenía a una serpiente por la cabeza. Por ejemplo, las criaturas venenosas, una mordedura mortal, pueden inmovilizar a un enemigo con veneno. Había una marca de dientes en su mano. Sin embargo, solo tenía una marca física de la mordedura y eso es todo. En segundo lugar, si esto no es una habilidad, sino un personaje, entonces también se aplicará a alguien que tenga la habilidad. Dos serpientes mordieron la pata de un oso. Cuando trató de usar la habilidad de veneno, así como los dientes de la víbora en la pata del oso, ambos la envenenaron e inmovilizaron. El héroe recordó la pelea con los lobos, y su rugido debe haber afectado a los lobos porque no pertenecía a alguien de este mundo, sino a un tigre. Los lobos corrieron hacia él con los ojos rojos. Kem tocó el líquido oscuro con su dedo. Vino aquí desde la tierra, por lo que era inmune a las habilidades locales, pero sus ataques, por el contrario, eran mortales para los habitantes locales. El tipo frunció el ceño y sonrió. Esto significaba que podía convertirse en la criatura más fuerte aquí. Recordó a los soldados uniformados y armados. Personas en la tierra. El científico en el laboratorio estaba haciendo algo en un tubo de ensayo. Entonces, sin importar qué animal absorbiera, era imposible derrotar a las personas. Kem pensó en armas de fuego y tanques. La ciencia y las armas están muy por encima de las capacidades de los animales. Pero aquí todo es diferente. Kem recordó estar de pie rodeada por una manada de lobos y como un ciervo mató a un extraño. Hay muchos monstruos fuertes aquí que amenazan a las personas, e imaginó un hongo ardiente de una explosión. Y no hay tecnología como una bomba atómica que supere las capacidades de los animales. Recordó haber mirado una imagen de un dinosaurio. Desde niño, soñaba con convertirse en la criatura más fuerte. Imaginó la cara de un Troll. Ahora, para hacer realidad este sueño, solo necesitaba comer. Una imagen de un ogro apareció ante él. Poderosos ogros que escupen fuego que incluso podría derretir el acero. Dragones. Un gran dragón volaba sobre el bosque, proyectando una gran sombra sobre las copas de los árboles. Algo pequeño yacía en el suelo. Fue sorprendido por el dragón. Algo estaba mirando al monstruo volador. Dijo que este era un mundo de fantasía que había visto en los cuentos de hadas. Gelatinosa, verde y con ojos, era tan alta como una brizna de hierba. Se encarnaba como una que podía comerse todo a su paso. Un tipo con gafas y una sudadera roja cabalgaba mentalmente por encima de la. Esto significa que debe convertirse en el más fuerte aquí. Esta es una revelación de Dios. Entrecerró los ojos y pensó, ¿lo logrará? Después de pensar, abrió una ventana transparente frente a él.
Estado de habilidad abierta. Aparecieron 2 ventanas de estado. Nombre de la especie. Trago. Fuerza 1. Destreza 1. Inteligencia 0. Caza. Usando la habilidad, puedes absorber y hacer que cualquier cosa sea tuya. Es como en el anime. La se dio cuenta de que una serpiente salía arrastrándose de la hierba. Pasó arrastrándose, pero de repente notó algo. La se hizo más grande y se cernió sobre la serpiente. Cayó sobre ella, cubriéndola. La serpiente se evaporó de inmediato. La exhaló. Mensaje del sistema. Mordedura fatal recibida. +1 a la destreza. La habilidad de inmovilizar veneno está lista para su uso. Como tarifa por la caza, el espíritu disminuyó. La se sorprendió por esto. Frunció el ceño, pensando si había alguna diferencia. Seguramente más adelante descubrirá cómo restaurarlo. Luego absorbió bastante a otros animales, diciendo que en este lugar él es el personaje principal. Cuando se fue, solo dejó huesos de ellos. Todo este tiempo sufrió en un cuerpo desdichado y sus padres lo molestaban. Eran pruebas, todo por este momento. Se arrastró más por el suelo. Una que recibirá las características de todos los monstruos y podrá derrotar a todos. Usando sus habilidades, mejora y asusta a los monstruos. La diosa del continente del Olmo lo inventó. La sonrió ampliamente. Es cierto que no es el personaje principal, sino un artículo desechable. Un guerrero con una capa sostenía una espada en la mano. Un continente que recibe la protección de la diosa y también un hombre valiente elegido por ella. Según las leyes de los héroes, protege a la humanidad. Y cuanto más peligro corre la humanidad, más fuerte la diosa lo hace. Sin embargo, incluso este héroe no pudo detenerlo. Este monstruo aterrador. El monstruo era enorme. Corrió hacia el héroe con la boca abierta. Trajo grandes problemas a toda la tierra con su terrible poder. Y fue cruelmente asesinado por él. El rubio mantuvo los ojos cerrados, pero luego los abrió, cuando lo volvió a hacer. El rubio se encontró como un niño en medio de un gran salón. Se remontó 10 años al pasado. Esta fue definitivamente la última oportunidad que le dio la diosa. Definitivamente debe detener a este monstruo. Más tarde, fue equipado. Tenía una espada en la espalda. Había una profecía, dijo, pero el dolor le atravesó el pecho. El tipo cerró un ojo y frunció el ceño. ¿Fue porque mintió? Para un héroe, esto es un castigo. Pero si simplemente dijera directamente que venía del futuro, no se le creería. Alguien con una capa de cuero rojo se sentó frente a él, preguntándole si podía contar más detalles. El tipo aceptó. Imaginó un enorme monstruo con cuernos a sus espaldas. Dijo que en este lugar nacería un monstruo que devoraría a todos y absorbería todas las habilidades de esta fuerza infinita. Vino a detener su tiranía. Los otros guerreros de piel roja estaban detrás de ellos, escuchándolos. El anciano respondió que si la predicción era cierta, entonces todos estaban en un gran problema. Frunció el ceño. De hecho, el número de trolls en la zona había disminuido repentinamente drásticamente, casi invisible. Se llevó la mano a la barba. Si quería dominar la capacidad de resucitar trolls, estas palabras sorprendieron al caballero. Imaginó a un troll de piel verde con un garrote. Resurrección básica de los trolls y debilidad al fuego. Definitivamente tenía esas habilidades. De pie frente al anciano, el héroe dijo que esto significa si encuentra un nido de trolls. El interlocutor miró por debajo de su capa, agregando que así es como encontrará al monstruo. El rubio apretó su mano en un puño. Esta vez todo será como él dice. Que mojeó las páginas del libro con un dedo ensangrentado. Lo cerró, pensando que eso sería suficiente. Se dio la vuelta, diciendo que todos los demás murieron durante los experimentos. Estaba de pie entre sangre púrpura, con un fuego ardiendo frente a él. Solo queda uno, la derecha. Una cabeza casi muerta estaba de pie sobre un tocón, pidiendo que la mataran. Un fuego ardía en el extremo de la antorcha. El tipo aceptó. Otros cuerpos se quemaban en el fuego. Ahora lo enviaría al otro mundo. Kim quemó los cadáveres de otros monstruos. Se había encariñado con él en el último tiempo, pero no había nada que hacer. Necesitaba encontrar nuevas muestras. Al llevar el fuego a la cabeza, el troll estaba feliz. Kim dijo que lo mataría, como quisiera. Finalmente, el troll pensó, cerró los ojos. La muerte no vino y miró lo que estaba pasando. El héroe volvió a abrir el libro y leyó el contenido. Si exprimes toda la sangre del troll, entonces puedes obtener una poción restauradora. Estas palabras molestaron al troll y comenzó a llorar. Parecía que no había necesidad de deshacerse de él en este momento. Kem se sentó frente al fuego mirando el libro. El jefe maldijo y una vez más pidió la muerte, pero el tipo encontró algo interesante. El libro contenía una nota sobre otra criatura. Nombre, hombre lagarto del bosque interminable. Tamaño, en promedio 180 centímetros. Peso,
en promedio 85 kilogramos. Habilidades: inmunidad al veneno, respirar bajo el agua, nadar rápido, debilitar los ataques físicos. Un hombre lagarto que vive solo en el bosque interminable. No pertenece a los monstruos, sino a las personas. Pero los hombres lagartos son muy agresivos con los extraños, por lo que a menudo atacan a aquellos que habían hecho su territorio. Por esta razón, están listados en la enciclopedia. Ken pensó mientras leía esto que este es un pueblo entre mamíferos y reptiles. La morena sonrió maliciosamente, pensando que tal vez esto le sería útil. El pantano del bosque interminable. Varios hombres lagarto pasaban por el pantano. Uno de ellos se dio cuenta de algo. Miraron la silueta que tenían delante. ¿Es un troll? ¿No se han visto últimamente o se arrastró fuera? Un gran garrote voló hacia uno de ellos. Su camarada gritó cómo se atrevía a entrometerse, pero fue interrumpido por algo que se acercaba por detrás. Ken, con un cuerpo enorme y cabeza de serpiente, lo agarró por el cuello, lo apretó más fuerte y abrió la boca de par en par para tragar. Los hombres lagarto miraron al monstruo que se cernía sobre él, solo diciendo que era un monstruo. Ken se lo tragó entero. Los hombres lagarto que estaban a su lado miraron esto con confusión. Preguntó qué clase de monstruo era. Miró al monstruo con cabeza de serpiente que se tragó a su camarada. Gran disgusto y horror, muy superior. No sabía lo que era. Pero si lo dejaban con vida, todos estarían en peligro. Los hombres lagarto atacaron al monstruo con una lanza, hiriéndolo, pero la herida en su hombro se curó instantáneamente. Solo miró esto en estado de shock. Resurrección básica. No es posible. Solo los trolls tienen esta habilidad. Ken abrió la boca y soltó veneno. Golpeó a los hombres lagarto en los ojos. ¿Por qué se pusieron rojos y aparecieron quemaduras a su alrededor? ¿Qué es esto? Trató de examinar al monstruo. ¿Podría ser veneno? No puede ser. Ken se acercaba cada vez más a él. Los hombres lagarto deberían ser inmunes al veneno. Pero, ¿qué es esto? Y cayó al agua. Ken comenzó a arrastrarlo. Los pantanos volvieron a la calma. Dentro de la bala había un cráneo vacío. Lo escupió y se arrastró. Inhalando descontento, dijo que tampoco había nada especial en los orcos. Era una lástima que solo hubiera aumentado un nivel. Pero algo le llamó la atención. Olió una especie de olor que provenía de la cueva. ¿Qué era ese olor a sangre? Aparecieron círculos amarillos alrededor de sus ojos. La capacidad del lobo impenetrable para buscar la vida. La vio luces azules en las ramas de los arbustos. ¿Hay mucho de algo? Se arrastró hasta la entrada. No se puede pasar por alto tanta suerte, pero se confundió cuando vio lo que había dentro. Los cadáveres ensangrentados de los hombres lagarto yacían por toda la cueva. Bueno. Abrió la boca y sonrió ampliamente. Vaya, tantos puntos de experiencia aquí. Se lamió los labios, diciendo que no sabía quiénes eran. Se deseó a sí mismo un apetito agradable. Se movía de cadáver en cadáver, gritando caza. Luego soltó un fuerte eructo, y abrió las ventanas del sistema. Respiración bajo el agua, inmunidad al veneno e incluso resurrección básica. ¿Qué clase de mina de oro era esta? La sombra de alguien lo cubrió. Un caballero con armadura estaba detrás de él. Se dio la vuelta y miró a la rubia. ¿Qué era? El caballero frunció el ceño, pensando que estaba siguiendo los pasos de los trolls y la energía sucia. Después de examinarlo, el caballero pareció incluso molesto. Pero aquí hay una. Hizo una mueca. No se trata de una ordinaria. ¿Esta es energía impura? Preguntó. ¿Qué fue lo que la rubia miró y volvió a preguntar? ¿Qué era él? El verde abrió mucho los ojos y agregó que los guerreros no deberían ignorarlo. Su esencia es pura maldad, decidió el tipo. Se inclinó hacia diciendo que era un guerrero. El rubio recordó el dolor que lo golpeó. La regla de un héroe es no ocultar su esencia. El verde frunció el ceño y volvió a preguntar. Era del tamaño de una piedra pequeña. Le preguntó si la rubia era una de esas guerreras que siempre pierden ante el personaje principal de este mundo, o una víctima que debería ser utilizada para subir el nivel. Agregó que en el anime, el dragón generalmente es derrotado primero. Era extraño que le enviaran un guerrero de la basura. El guerrero frunció el ceño. No entendía de qué estaba hablando, pero apenas lo estaba elogiando. Las siguientes palabras la enfurecieron al caballero. Le preguntó si había sido elegido por la diosa misma. Después de todo, si es así, entonces fue elegido por un bote de basura, y por lo tanto se convierte en basura. El guardián de la espada brillaba al sol. El verde continuó, diciendo que en este mundo, la diosa era solo una bolsa de horquillas. Tendría que hacer espacio para ella y su futuro harem. El guerrero agarró silenciosamente la empuñadura del arma. Miró al verde con ojos locos. Hubo muchos que lo insultaron y muchos que maldijeron a sus padres, pero perdonó a todos, como corresponde a un guerrero. Con mano temblorosa, sacó la espada de su vaina. Nadie insultó a la diosa que creó el continente. Y no debería ser así.
La miró de reojo a su interlocutor. Ofendido por la verdad. Habiendo sacado el arma, el guerrero extendió su mano sosteniéndola por el costado. Su rostro estaba furioso. La miró nerviosa cuando el caballero le dijo que cerrara la boca. El verde miró confundido al tipo con una espada en la mano. Apretó los dientes y frunció el ceño, respondiendo que él era el personaje principal. El verde sonrió mirando la hoja. Le preguntó de nuevo si lucharía contra él y agregó que tenía curiosidad por saber qué obtendría por matar al guerrero. Abriendo la boca de par en par, dijo que incluso si la recompensa fuera pequeña, con gusto absorbería las habilidades. El guerrero se sorprendió por estas palabras. ¿Es esto posible? La de repente se volvió más grande que el tipo y se abalanzó sobre él gritando que muriera. Pero el guerrero lo cortó con un golpe de su espada. El verde estaba manchado en el suelo. El caballero extendió su mano libre, alrededor de la cual apareció un anillo brillante con inscripciones. Una carga de energía lo golpeó. El tipo miró hacia otro lado, pensando que a pesar de que era incluso una baba no podía restaurar lo que se había ido. El verde perdió parte de su cabeza y maldijo al enemigo. Pero aún así, la parte perdida comenzó a restaurarse. La parte de su cabeza previamente perdida fue restaurada. ¡Wow! Restauración de Trolls. Es un tramposo. La parte roja de la espada reflejaba brillantemente el sol. El tipo pensó que él era el futuro desastre de este mundo. Warrior puso la espada frente a él, gritando para que el monstruo de la destrucción desapareciera aquí. La lo miró con extrañeza y volvió a preguntar de qué estaba hablando. El caballero alzó su espada, pronunciando un gran juicio. Una brillante columna de luz descendió sobre la verde. La sintió dolor, gritando ¿qué es esto? Kem, con cabeza de águila, sostenía al viajero por los hombros. Es imposible hablar humanamente con la cabeza de un animal. Más tarde, se tragó a otra criatura. En su cuerpo había la cabeza de una serpiente. Sin embargo, después de comerse al hombre lagarto, podía usar el habla humana para fastidiar su cabeza de reptil. Esta es la conexión entre mamíferos y reptiles, para hacerlo más interesante. Los otros reptiles caminaban entre los pantanos. El héroe se acercó a ellos. Se necesitaron un poco más de muestras de prueba. El hombre lagarto notó algo y miró de cerca. El mismo reptil apareció frente a él, pero mucho más alto. Un hombre lagarto. Se asustaron cuando alguien detrás de ellos gritó que no era uno de ellos y que había que atacarlo. El arma atravesó al héroe. Dos hombres lagarto le clavaron sus lanzas, pero el monstruo escupió en su palma y agarró a uno de los atacantes por la cara. Gritaron los hombres lagarto, con humo saliendo de su cara. Los demás agarraron sus armas con fuerza y decidieron atacar de inmediato. Semejante baba voló hacia el lagarto restante. Lo miró confundido, solo pensando en la luz escarlata. Kem salió del agua sosteniendo a un par de ellos por la cola y agarró al lagarto restante por el cuello. Le temblaba la mano, pero luego colgó. Pidió que lo salvara. En lugar de la columna de luz había una marca redonda en el suelo. Este es el final. Warrior se dio la vuelta y comenzó a irse. Una gota de limo cayó al suelo. La resultó gravemente herida. Se adentró más en la cueva, pensando que esto era peligroso y que necesitaba recuperarse. Se le erizaron los ojos y la boca. La recuperación es demasiado lenta. Necesita comida. Detrás de él, Kim entró en la cueva. La no dejaba de pensar en cómo algún día se enfrentaría a la diosa delante del caballero. Kim arrojó la presa al suelo, preguntando a dónde fueron todos y quién hizo esto. Green miró al chico con una sonrisa pensando en la comida y corrió hacia su cara. Había un montón de basura y ropa en el suelo. Un hombre estaba sentado frente al televisor. Solía ser un hombre. La gente a su alrededor lo juzgaba, lo señalaba, lo llamaba basura. Bueno, solo estaba siguiendo su instinto. Este es el deber de su vida. Masticó y pensó que no había necesidad de salirse de su camino. Jugaba a la consola, no asumía tareas difíciles, como hacer cualquier cosa que no le gustara. Sus padres no apoyaban esta posición. Abandonaron a su gordo holgazán de 40 años. Mamá le gritó al hombre. En realidad, tal vez no quería tener padres pobres. Dejó caer el joystick. Al diablo con él, de alguna manera se curará a sí mismo. Abrió la boca. Algo empezó a pasar, aunque de alguna manera todo salió bien. El hombre se convirtió en ameba, hasta que un buen día se encontró en este lugar. Había animales alrededor, y también en el cuerpo de la baba más fuerte, y se dio cuenta. Imaginó a un hombre con una máscara, pensó que la elección, el personaje principal de este mundo, empezó a disolverse y pensó que por culpa de un maldito advenedizo, que ahora no estaba en la mejor forma. Pero esta es solo una prueba que le tocó en suerte al personaje principal, absorber todas las habilidades de este mundo y cometer su venganza. Un hombre se acercó a él. Solo mira, ¿es todo porque él es el personaje principal? La comida misma llegó a sus manos. El joven se sorprendió, pensó ¿qué clase de bastardo es este? De repente, el limo se acercó a él y le deseó un buen provecho.
El tipo abrió la boca. La criatura voló allí y pensó que comenzaría a latir corazones de inmediato. Algo se atascó en la garganta del joven. Todo a su alrededor estaba conectado. Tenemos que averiguar qué pasó en las últimas 2 semanas. Empezaré con las malas noticias. Su laboratorio en la cueva ya no es utilizable. Mientras buscaba cajas, lo probó con el limo dentro y lo ensució todo. El tipo se tapó la nariz y dijo que olía muy mal. Ahora, las buenas noticias. Slime comenzó a cavar de sus manos. Derrotó a este limo, o mejor dicho, lo absorbió. Ya se ha acostumbrado. Imaginé el libro. Por cierto, este limo tenía algunas habilidades bastante interesantes. Recordé cómo era la criatura. El libro de referencia dice que puede evolucionar en cualquier cosa que absorba. Un ratón y un ciempiés corrieron. Su dieta es extensa, a partir de ratones e insectos, y hierba y tierra venenosas, incluido el mineral. Como comencé a hojear el libro de referencia, esto es lo que le sucede al limo M, que se alimenta principalmente de mineral. Imagínese una pequeña piedra con ojos, nombre, limo de metal, altura, varía, peso, varía, habilidades, metalización, búsqueda de metal, se pueden encontrar principalmente en minas que comen metal. Imagina también cristales. Inicialmente no podía comer mineral, o mejor dicho, podía, pero debido a su habilidad, fue completamente digerido. Los cristales fueron destruidos, salieron del cuerpo solo como excremento, pero la baba no se limita a la comida. El joven se miró las manos, pensó que desde que lo absorbió, ahora puede comer metales e incluso convertirse en metal. Había una hondonada en el bosque, la tierra del dragón del bosque interminable. El dragón voló hacia el árbol, no tenía nombre. Se paró en el borde. Un noble dragón que vive solo durante días no necesita un nombre. Bajó los ojos y pensó que sus súbditos le habían dado un apodo para adorarlo. El bebé lo esperaba en todas partes. El dragón levantó la cabeza y miró al bebé, su apodo era una chispa ardiente bailando en el cielo. Se inclinó y besó a su bebé, el lagarto, y se acercó, la adoran. Todo a su alrededor era de oro, a veces trae joyas como homenaje para garantizar su seguridad y prosperidad, pero con el nacimiento de un niño, comenzó a prestarles menos atención. Miró al bebé y pensó que este era su precioso hijo, no debería pasar nada grave, pero no los había visitado en mucho tiempo. Batió sus alas, voló para ver cómo estaba la situación allí. Voló sobre el bosque quemado, miró hacia abajo y no entendió lo que estaba pasando. Después de eso, aterrizó en el suelo, frunció el ceño, vio sangre, rastros de batalla y las huellas de otra persona, alguien invadió la posesión. Sus ojos se iluminaron, sus colmillos quedaron al descubierto, quien se atrevió a violar la paz en sus tierras, esta persona pagará por ello. Después de eso, comenzó a rugir con fuerza por todo el bosque. El tipo se miró las manos. Poco a poco, la mano se convirtió en la pata de un lagarto, su cuerpo estaba cubierto de escamas no perforantes, inferiores en protección a la piel de los lobos, pero eso no es importante. Se miró la mano, una capa de moco la cubría de escamas. Goteado de su mano, actúa como antibiótico y desinfectante, también se puede utilizar como ungüento. Pero incluso esto no es lo más importante, es el moco que cubre las escamas, y la baba se fusionó con ella. El cuerpo del joven tenía un extraño caparazón. Tal vez si absorbe metales duros, cambian la mucosidad en una baba metálica, sin duda se volverá más fuerte. Pero hay un problema, donde conseguir estos metales duros. Se acordó del águila. Miró hacia adelante, el ojo del halcón lo ayudó. Se sentó en la cima de la colina. Miró a lo lejos, se sentó en lo alto. Al pie de la montaña, los orcos estaban trabajando, sería difícil llegar allí. Comenzó a estudiar el libro de nuevo, las tierras de los orcos servirían. Imaginó a este monstruo, nombre, orco, altura de unos 210 centímetros, peso, unos 150 kilogramos, habilidades, mayor fuerza física, mayor vitalidad, todas las habilidades de un luchador, una de las tribus de las lecciones más fuertes del continente, habitando el bosque interminable. Continuó leyendo y pensó que había alrededor de 40 cabezas, sería difícil lidiar con él. Cerró el libro, incluso para él, eran demasiados. Continuó observando, si es que habían abandonado sus mentes durante al menos una semana. Un dragón voló sobre su cabeza. El tipo levantó la cabeza y no entendió qué era. Se acordó del lagarto. Según sus recuerdos, ahora estaba criando a un niño. Imaginó que su cerebro, gracias a sus habilidades, puede convertir el cerebro de una presa y leer sus recuerdos. Pero si lo conviertes por completo, puedes perder la cabeza, por lo que solo usas una parte. Bajó el libro. El libro de referencia dice que los valores del dragón, será 100, mordió a su hijo. Sonrió. Imaginó al bebé, ni siquiera necesita brillar. El dragón sostenía a la presa entre sus dientes. Lo arrojó a la pila general. Alguien corrió por detrás y le gritó. Era un cachorro.
Mamá le ordenó que escuchara con atención, lo besó y le dijo que tenía que quedarse en casa hasta que regresara. Se fue al límite. El bebé preguntó qué tal con las lecciones de casa, los paseos, cuando podía salir. Se dio la vuelta y dijo que ni siquiera debería pensar en eso mientras ella no estaba. Miró hacia adelante, revisó la barrera protectora, todo estaba bien. Luego despegó del suelo y voló hacia adelante. El bebé la observaba, se acercó hasta el borde y miró hacia allí. Mientras miraba, la mano de alguien agarró el borde. Media hora antes de esto, un hombre se acercó a su árbol, miró hacia adelante y pensó que un dragón realmente vivía aquí. Imaginó el cerebro de un lagarto, aprendió sobre el hábitat a partir de los recuerdos. Imaginó dragones. Resultó ser mucho más fácil de encontrar. Después de eso, arrojó una barrera protectora al ciervo muerto. Su rostro se iluminó. El tipo miró y pensó que era predecible. Pro continuó mirándolo. También estaba en los recuerdos, una barrera mágica. Levantó la mano y pensó que, sin embargo, la empujó a través de la barrera. Frunció el ceño y pensó que la barrera no afecta a las criaturas de la tierra. Mientras el ciervo sangraba, el tipo continuó, y ahora ya se acercaba al borde. Echó la mano allí. El dragón se sorprendió. Miró al hombre, no entendía lo que estaba pasando. El tipo trepó hasta el final, luego estiró el cuello. Era muy alto. Exteriormente, parecía un troll. Cerró los ojos y pensó que los labios inferiores del troll y las escamas impenetrables también agregaban algo de varios animales pequeños de la tierra. Frunció el ceño, esto es suficiente para eludir la barrera. El niño lo miró y preguntó quién era ese hombre. Vaciló un poco. Entonces vio una gran cantidad de oro detrás de la espalda del cachorro, una captura inesperada. Ordenó salir de la casa. El tipo se adelantó. Se acercó a los tesoros y comenzó a examinarlos. Cogí uno y no lo podía creer. El mineral de estas minas ni siquiera estaba cerca. Un cachorro se abalanzó sobre mí por detrás y me dijo que me perdiera, pero el tipo lo agarró por el cuello. Lo sostuvo frente a él y le ordenó que se callara. Luego empujó la pared hacia atrás. Estaba tirado en el suelo pensando en su madre. Pasó una semana. Todo seguía vacío. Un dragón adulto voló. Miró hacia adelante. Al final, no se enteró de nada. Además, habían pasado 7 noches. Se levantó mojada. Se acercó y no vio nada. No entendía lo que estaba pasando. Por lo general, siempre se encontraban con él. Llamó a la niña. Ella frunció el ceño y volvió a llamar. Vio como el bebé yacía inconsciente. Ella comenzó a gritar, ¿cómo pudo ser esto? Entonces activó su magia. El bebé comenzó a brillar. El proceso de curación y recuperación estaba en marcha. También sanando, comenzó a renunciar a los sonidos. Se levantó y saltó directamente hacia su madre. Mientras el bebé lloraba, ella lo tomó y le dijo que finalmente todo estaba bien. Entonces se enfadó mucho y preguntó qué había pasado aquí. El bebé comenzó a llorar y aún más fuerte. La niña roja con grandes colmillos lo lastimó y se llevó todos sus destellos. Luego mostró la falta de tesoros y también tomó toda su comida. La madre dragón imaginó una criatura con piel roja, grandes colmillos inferiores y el bosque interminable. Solo los orcos se ajustan a la descripción. Ella se enojó mucho y dijo que se atrevieron a tocar a su hijo, enviarlo y agarrarlo. Gritó de tal manera que se escuchó incluso en las cercanías del bosque. En ese momento, la morena estaba sentada abajo y pensó que finalmente había esperado. Las banderas rojas ondeaban al viento. El orco entró en la tienda y dijo que durante el reconocimiento habían encontrado un objeto extraño. Tomó la daga y dijo que algo similar estaba en el bosque cerca del pueblo. El anciano lo miró y preguntó cómo una reliquia tan valiosa terminó en el bosque. Olfateó el olor de la sangre. Lo levantó y se dio cuenta de que era sangre de dragón. Y en ese momento, la madre dragón destrozó esta tienda. Miró al anciano y dijo que era hora de pagar las cuentas. El bosque, una explosión retumbó a lo lejos. Era un dragón quemando una aldea de orcos. Vio una daga y se dio cuenta de que era el olor de la sangre de su hijo. Ella frunció el ceño, supo que eran ellos. El anciano se puso de pie y dijo qué tipo de aumento era, pidió ayuda. Otro lo miró y comenzó a tocar su bocina. El dragón siguió gritando, llamaron a todas las lecciones del bosque interminable. La batalla duró 4 días y 4 noches, al final, los orcos ganaron. Bueno, un número incontable de ellos murió, solo 15 de ellos sobrevivieron. Así que decidieron abandonar el bosque interminable, dejándole un lujoso festín. El tipo estaba sentado encima del dragón. Ya estaba muerto. La niña levantó la cabeza. Comenzó a apretar los puños, ya no sentía a su madre. Se echó a llorar. Las lágrimas cayeron al suelo. Le temblaban las patas. El bebé apretó los dientes. Imaginó a su madre. Batió las alas. Despegó del suelo. Voló hacia adelante, decidiendo que tenía que ir allí. El joven hojeaba su libro, si recordaba a quien ya había logrado comer.
lobos salvajes, trolls, lagartos, orcos. Y finalmente presentó al dragón. Sin embargo, los monstruos capturados, además de estos, cerró el libro, derrotó a todos los mencionados en él. Se sentó en el carro. No tenía nada más que hacer en aquel bosque. El cochero se volvió hacia el tipo y le dijo que perder a Pama en lugares tan peligrosos es algo común. Una hierba curativa rejuvenecedora, monstruos raros, secretos del antiguo reino. Se dio la vuelta y dijo que si obtiene algo de esto, le esperan riquezas incalculables. Muchos van al bosque interminable para esto. La mayoría de ellos mueren, pero alguien tiene suerte, como él, por lo que hay que protegerlo. El tipo bajó la cabeza y dijo que sí, que debería ser. Continuaron conduciendo, fingiendo ser un tonto que había perdido la memoria. Fue capaz de averiguar todo de un comerciante que se dirigía al pueblo. Logró pescar casi toda la información conocida, pero algunas cosas siguen siendo un misterio. Apareció una ventana de estado. Había algún tipo de identificación. En este mundo es una forma de comprobar la identidad y el estado del interesado. Algo así. Levantó la mano y abrió la ventana de estado. Luego se quedó en silencio, solo que por alguna razón desconocida no puede usarlo. Miró hacia adelante, tal vez porque no es de este mundo. Condujeron hasta el pueblo. El tipo se bajó del carrito. El hombre se dio la vuelta y me dijo que tenía más en camino, me deseó salud. El niño asintió en respuesta y observó cómo alguien se alejaba. Luego se dio la vuelta y sonrió. Se acercó a la puerta. Esta es la ciudad de Santo Canargo, enorme. Empezó a mirar a su alrededor. Estudió las calles. Aquí está mucho más limpio de lo que pensaba. La gente caminaba y limpiaba, hacía sus necesidades. El joven se acercó al anuncio. Para prevenir infecciones, es necesario lavarse las manos, infecciones e higiene personal. Se sorprendió. Aparentemente, la civilización no los pasó de largo. Se dio la vuelta y escuchó a alguien discutir que esta ciudad es sorprendentemente limpia. ¿No crees? Dos tipos estaban hablando cerca. No encontrarás tal limpieza en todo el reino. El segundo príncipe pasó su infancia en esta ciudad. Imaginó al joven, el primero en descubrir una enfermedad asociada a condiciones insalubres. Entonces no tenía ni 10 años, un niño prodigio, nada menos. El joven se inclinó y dijo como era de esperar, del segundo príncipe. Caminaron hacia adelante. El próximo mes, llevará a cabo una ceremonia de mayoría de edad aquí. Será necesario venir. La morena escuchó atentamente. Se imaginó cómo se lavaban las manos. En la tierra, las normas de higiene se arraigaron en algún lugar solo en el siglo XX. Para la Edad Media, este lugar es demasiado avanzado. También imaginó a un hombre con una máscara. ¿Incluso los adolescentes saben de esto? Se llevó la mano a la barbilla. No había forma de saberlo con certeza. Se quedó allí y pensó. La gente caminaba de un lado a otro. A lo mejor alguien lo decide. Imaginó una ciudad entera. Tal vez alguien tenía recuerdos de la tierra. Después de un tiempo, el personaje principal lo conoció. El príncipe estaba parado frente y preguntaba cómo estaba. El joven sonrió y dijo que wow, me alegro de verlo. Levantó la vista y preguntó de dónde era aquel hombre. La rubia gritó, ¿esto era realmente una tienda de mascotas? Imaginemos a la rubia. Su verdadero nombre, no, su nombre en su vida pasada era Ari Mantoa, un mexicoamericano de segunda generación. El joven levantó la vista, era investigador de la Interpol, parte de la ONU y agente secreto de la CIA. Como ellos entienden, él figuraba entre la élite. Sin embargo, siguió adelante, conoció a un monstruo. Un encuentro con ese mismo monstruo lo llevó a la derrota. ¡Qué muerte tan miserable! Pero tan pronto como murió, despertó en un mundo nuevo. Cerró los ojos. Entonces abrí los ojos y miré. El joven se miró las manos. Al abrir los ojos, descubrió que se había convertido en un niño pequeño. Su nombre era Eduardo. Estaba en un castillo. El segundo príncipe del reino del gran continente. Edward, esta vida era mucho más fácil que la anterior. El hombre caminaba con una máscara antigas. Higiene. Los científicos estaban llevando a cabo investigaciones. Ciencia. Estrellas en el espacio. Astronomía. Como si alguien estuviera moviendo los hilos, otros conocimientos de la Tierra le dieron una gran ventaja en la Edad Media. Su formación de élite en diplomacia y política le ayudó a hacerse con un poder ilimitado. El hombre se sentó en el trono. Renacer como plebeyo no sería un milagro. Pero para conocerla, además, el primer príncipe no heredará el trono, o mejor dicho, no podrá reclamarlo. Sonrió y pensó que era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en rey. Su carro recorrió la ciudad. La gente gritaba con entusiasmo. El tipo les hizo un gesto con la mano y pensó que se convertiría en el rey de este mundo. Cayó la noche. La finca Santo Canargo. La rubia estaba acostada en la cama. Finalmente se acabó. Sonreír toda la noche fue una tortura. Luego miró a un lado. Algo lo sorprendió. Era un lagarto. Se metió en su habitación. El tipo agarró la espada y preguntó quién era. Apretó los dientes y pensó, ¿cómo llegó el lagarto aquí?
¿Cómo se las arregló para pasar por encima del guardia? Empezó a cambiar. Dijo que no se habían visto en mucho tiempo. Sonrió y preguntó si no se acordaba de él. Los ojos del joven se desorbitaron. ¿De dónde vino este maldito monstruo? Pero comenzó a convertirse en un hombre. Esto es una tienda de mascotas. El tipo apretó los dientes. Esto definitivamente fue una pesadilla. Levantó la cabeza, como una pesadilla. Luego cayó al suelo. El moreno se acercó y dijo que no esperaba una reacción tan violenta. Luego se dio la vuelta. Llamaron a la puerta. El sirviente miró hacia adentro y se disculpó por haberlo molestado tan tarde. Se acercó a la cama y preguntó si el hombre estaba durmiendo. Lo miró y no entendió lo que estaba pasando. Había un enorme oso detrás de él. El sirviente pensó que era un animal de peluche. Me preguntó si siempre habría estado ahí. Luego se dio la vuelta. No importaba. Trató de gritarle al príncipe de nuevo. Sacó algo de su capa y preguntó si estaba durmiendo, en cuyo caso levantó un cuchillo sobre su cabeza y le deseó la muerte. Pero entonces el oso le agarró la mano, se puso de pie y lo miró. El sirviente comenzó a gritar de horror. Y la criatura exhaló y dijo que era demasiado temprano para que él muriera, por lo que el tipo moriría en su lugar. No había nadie fuera de las cámaras. El grito resonó por todo el pasillo. Los guardias empezaron a correr. ¿Qué estaba pasando? Escucharon gritos desde la habitación del príncipe. Entraron corriendo. El oso se dio la vuelta. Los miró y dijo que no todo iba según lo planeado. La gente miraba lo que estaba pasando. ¿Podría ser realmente un monstruo? Si todo resultó de esta manera, tenemos que pasar al plan B. Se abalanzaron sobre él y ordenaron matarlos a los dos. Entonces el hombre miró al sirviente. Estaban realmente confabulados. Tomó al príncipe y saltó directamente por la ventana, aterrizó en el suelo y luego el príncipe aterrizó. Entonces el tipo lo agarró por la ropa y le dijo que esta vez lo salvaría. El hombre estaba escribiendo una carta. Entonces oyó que alguien entraba corriendo en la habitación y decía que había ocurrido un problema. El anciano se dio la vuelta y preguntó por qué estaban haciendo ruido. Un sirviente entró en la habitación y dijo que un objeto no identificado, una especie de monstruo, había secuestrado al príncipe. El señor golpeó la mesa con la mano y volvió a preguntar. Se levantó, apretó el puño y preguntó quién se atrevía a devolver algo así aquí en esta ciudad. Levantó la mano y dijo que era necesario reunir a todos los soldados, excepto al príncipe a toda costa. El caballero sonrió sarcásticamente y aceptó. Al amanecer, el tipo se sentó en una colina cerca de la ciudad, miró y pensó cuánto tiempo había estado sentado en su cola. Ya debería haberse separado de ellos. El rubio comenzó a recobrar el sentido. El tipo lo miró y le preguntó si se había despertado. El joven se sorprendió. Frunció el ceño. ¿No era realmente un sueño? Volvió a desmayarse, echando espuma por la boca. La morena simplemente se dio la vuelta. Después de un tiempo, los chicos estaban sentados uno frente al otro. El príncipe le preguntó cómo había llegado hasta aquí, pero la morena dijo que quería preguntarle qué había pasado. Frunció el ceño y preguntó por qué estaba allí. Apretó los dientes y pensó que este bastardo, ¿en qué estaba pensando? ¿Iba a matarlo después de enterarse de que había resucitado o...? Frunció el ceño. El tipo dijo que no había necesidad de agitar. No lo iban a matar. Entonces la rubia lo miró y le preguntó si era cierto. Estaba dando una mueca. La respuesta fue que no sabía qué tipo de diente necesitaba. El tipo levantó la cabeza y dijo que ya había pagado en su totalidad por su traición. El príncipe estaba muy sorprendido. Apretó el puño y dijo que este hombre estaba matando a todos los traidores, cooperando. La morena lo interrumpió y le dijo que era injusto. Levantó la cabeza y dijo que solo lo había matado a él y a su equipo. El general del Rayo y los demás participantes en la operación deben seguir vivos. El joven bajó la cabeza y lo escuchó morir. Faltaba el otro. Me pregunto quién se llevará los laureles. Puedes estar seguro de que todos, excepto él, fueron ascendidos. El príncipe se enfadó. Recordaba esa situación. Medidas de paleta. Al final el único que fue enviado a este hoyo. Asistencia mutua entre colegas. Al diablo con eso, ya no es esa persona. Ahora el príncipe del continente, Eduardo, extendió la mano y dijo que era genial. Se ofreció a cooperar. Las morenas sonrieron, se dieron la mano. Edward lo miró y pensó que el objetivo de este tipo era regresar a la tierra y matar a todos los que lo traicionaran. Debe encontrar la manera de enviarlo, y será más seguro aquí. Y todos estos bastardos morirán, pero por ahora, le permitirá jugar un papel secundario en su plan. Kem lo miró a los ojos y pensó que este tipo es un príncipe, un aliado que ocupa una posición alta. No será superfluo. Es mucho más fácil para él obtener información importante. Además, sería bueno conocer una forma de regresar a la Tierra. Los chicos se miraron a los ojos. Definitivamente serían útiles el uno para el otro. La rubia preguntó para contar qué pasó primero. El tipo se dio la vuelta y dijo que se trataba de un intento de asesinato. Esos vidrios rotos. Apartó la mirada, pero el rubio estaba tranquilo y sorprendido. Se puso de pie y respondió que ya se había acostumbrado, y sugirió seguir adelante.
Se dio la vuelta y añadió eso. En primer lugar, para ayudarlo, debe monitorear sus posiciones. Y en primer lugar, debe ordenar las ceremonias de mayoría de edad. Imaginó una casa. Hace 300 años, el primer rey Eduardo el Magnífico, que iba a cazar a las cercanías, se detuvo en una posada. Levantó la mano y mostró un pulgar hacia arriba, y quedó tan encantado con el servicio que concedió al dueño del patio el título de barón. La ciudad floreció, lo que sentó las bases para el hotel y se convirtió en la fuente de influencia del barón, y una vez asegurado el apoyo de la familia real, tomó un poder increíble en sus manos. Construyó un castillo. La riqueza creció y floreció bajo el patrocinio de la familia real, pero si pierde su bendición, le espera el inevitable caviar. Imaginó a un hombre, por lo que el varón usará todo su poderío militar por el bien del trono. El caballero sonrió, y luego, durante la defensa mejorada del príncipe, un mercenario se coló repentinamente en el ejército. Un subordinado se le acercó y le dijo que habían encontrado al príncipe. El hombre se dio la vuelta. ¿Realmente podría ser tan rápido? El anciano se acercó y dijo que necesitaban traerlo aquí rápidamente. El tipo dudó un poco. Se acercó y dijo que el príncipe había regresado por su cuenta. En efecto, el príncipe y su camarada estaban de pie en la puerta. El anciano corrió hacia el borde y preguntó si el joven estaba bien. Levantó la cabeza y preguntó si ese hombre había llegado. Luego los miró y dijo que no tenía sentido salvarlo. El varón necesitaba llamar a los soldados. El tipo se enfadó y dijo que anoche se había atentado contra su vida. Levantó la mano y dijo que solo había sobrevivido gracias a su guardaespaldas secreto. Luego volvió a mirar hacia arriba y dijo que había demasiados, por lo que tuvo que huir. El varón volvió a preguntar sorprendido, ¿un mercenario? ¿Es eso realmente cierto? Y el hombre que estaba a su lado comenzó a gritar que no se dejara engañar. Señaló con la mano al guardián y dijo que estaba claro que el secuestrador había amenazado al príncipe. Edward lo miró, volvió a preguntar sobre el secuestro y las amenazas. Luego sonrió y preguntó si este hombre hablaba en serio ahora, si quería decir que no podía hacer frente a las amenazas. Comenzó a enojarse tanto que se sorprendieron. Después de eso, el rubio gritó que su nombre era Eduardo, luego al primer rey Eduardo el Grande, quien heredó su nombre. Frunció el ceño y continuó gritando que pensaba que no tenía el coraje de defenderse. El mercenario se sorprendió. El tipo preguntó si esto era realmente un motín. Cayó al suelo. El varón miró esto, el comportamiento del príncipe y este tipo. Debajo había un guardaespaldas con armadura. Su escudo, aunque parece tosco y tosco, pero de este color, una aleación de mistio. Se miró las manos y, además, debajo de la armadura se pueden ver las escamas de un dragón rojo. De ninguna manera se le puede llamar un secuestrador ordinario. Se tensó y dijo que no había necesidad de ni siquiera pensar en eso. Era obvio quién estaba mintiendo. Los muchachos estaban parados abajo y escucharon cómo ordenaron arrestar a este mercenario y a sus secuaces en el piso de arriba. El monstruo dijo que no estaba mal, y el segundo estuvo de acuerdo. Y así el hombre se sentó vendado. El joven miró a uno de ellos y le preguntó si lo sabía. Luego enderezó el hombro y dijo que su familia es una de las 5 familias reales más fuertes. Se lamió los labios, poseen conocimientos de los que los demás no tienen ni idea. Se llevó la mano al hombro. Se inclinó y dijo que le proporcionaría una de las torturas inolvidables. Sonrió y miró con ojos salvajes, no había necesidad de esperar siquiera una muerte fácil. Se sentó con miedo y pensó cómo sucedió esto, el plan era perfecto. Luego levantó la cabeza. Un guardaespaldas se paró frente a él. Se inclinó, el mercenario dijo que todo esto era por su culpa. Preguntó quién era. El tipo se quitó el casco. Debajo de ella había la cabeza de un oso. El hombre estaba muy asustado, recordaba lo que pasó, y el oso frunció el ceño y deseó a Dios. Luego se volvió a poner el casco. Los otros caballeros lo tomaron y se lo llevaron. La armadura yacía en el suelo, tirada en la cueva. El limo lo miró. Después de procesarlo con limo, lo convirtió en mistium, que comió junto con los tesoros del dragón. Recordó la montaña de dinero como era de esperar. Hay mucho uso de la baba. Gracias a esto, pudo engañar al varón. El anciano se paró frente a él. Luego cobró fuerza y dijo que estas personas no podían soportar la tortura y finalmente se quebró. De hecho, son mutermeses. Él los miró y dijo que este es el mensajero de la muerte, y estos bastardos fingieron ser la guardia real. Preguntó al caballero si sabía algo. Lo miró y pensó que parecía que era hora de comenzar su plan con el príncipe. Bajó la cabeza y dijo que había oído hablar de ellos a través de un antiguo caballero. Dicen que la segunda reina de Eberose supuestamente murió de una enfermedad, pero la verdadera causa de la muerte fue el despacho. El varón se tensó y dijo que en realidad había sido despachado, un crimen vil. El caballero se limitó a asentir. Entonces el hombre apretó el puño y dijo, ¿cómo es esto posible? Se puso de pie, se acercó y dijo que esto no se iría sin más. Se le colocó una mano en el hombro.
El caballero ya estaba parado detrás y dijo que no interfiriera con esto, pensó cuando sucedió. El guardaespaldas levantó la cabeza y dijo que estas personas matan a personas influyentes de altos círculos, no son solo mercenarios. El anciano se volvió y preguntó si realmente se le pedía que se sentara. El tipo apretó la mano y dijo que el carnero debería calmarse. Luego lo sentó en el sofá, miró hacia abajo y dijo que ese era su trabajo. El hombre lo miró y pensó que este tipo tenía una fuerza colosal. El guardaespaldas agregó que, además, el director casi se había dado cuenta de todo. Todo se decidiría pronto. El varón se volvió y preguntó si era cierto, si su Alteza estaba seguro, solo podía creer. Entonces el tipo se fue y dijo que la ceremonia estaba a punto de terminar. Era hora de que regresara. Pensaba que estaba subordinado al príncipe. El hombre levantó la cabeza y le pidió que protegiera al príncipe. Levantó la mano y dijo que no había necesidad de preocuparse. Lo dejaría con vida todo el tiempo que lo necesitara. Todo lo demás ya no le preocupaba. Día. El carruaje atravesaba el bosque. Había chicos adentro. La morena preguntó por los atacantes. Parecía que decían que había una pista. El rubio se cruzó de brazos y dijo que había mentido al respecto. Luego se encogió de hombros. Ya lo sabía todo sin ninguna pista. El joven tomó su casco y preguntó quiénes eran. El príncipe sonrió y respondió que, de todos modos, llegarían pronto a la capital y que podría conocer al líder en persona. ¿No sería más interesante si se enterara más tarde? El tipo escuchó atentamente, dijo que estaba ardiendo de impaciencia. Arwol sonrió y agregó que la conversación había terminado. Le recordó que el chico quería preguntarle algo. Se inclinó y dijo sobre la ventana de estado. El príncipe lo pensó. Resulta que no puede llamar a una ventana. El joven preguntó si podía ser porque no era de este mundo. La rubia estaba pensando, extraña. Imaginó una ventana. Todos los seres vivos del continente tienen una ventana de estatus, no solo las personas. Con la ayuda de la habilidad de reconocimiento, puede ver información sobre el estado de los demás. Levantó la mano y dijo que tenía esta habilidad, pero cuando la usó con él la última vez, definitivamente vio parte de la información sobre él. Luego usó magia y dijo que sería más rápido comprobarlo él mismo. Lo miró y guardó silencio. Estaba un poco sorprendido. La ventana no apareció. El joven lo pensó. De repente se dio cuenta, miró a su camarada y dijo que necesitaba transformarse en otra criatura. La morena miró su mano y decidió que sería una pata parda. Lo comió en Alaska. El sabor, por supuesto, era regular. Bueno, el príncipe no estaba satisfecho con esto. No tenía que elegir de la tierra. El tipo lo miró, sonrió y dijo que necesitaba elegir a alguien de este mundo. Kim pensó que tal vez sí. Se miró la mano. La mano de un orco serviría. Comenzó a transformarse. La rubia usó el reconocimiento, y apareció la ventana de estado. Él sonrió y le dijo al chico que mirara. Miró. Ahora todo estaba claro para él. El príncipe levantó la mano y dijo que se iba, ya que el reconocimiento no funcionaba, porque era de la tierra, pero tan pronto como se convirtió en una criatura de este mundo, todo salió bien. Ahora todo está en orden. Ken respondió que no del todo, sonrió y pensó en la mano del lagarto. La piel comenzó a cambiar. Era la piel de un troll. El cuello se puso rojo. Son escamas impenetrables. Aparecieron los colmillos. Lobuno. La ventana comenzó a cambiar y también convocó a un dragón rojo. La rubia se sentó frente a ella y le pidió que bajara la velocidad. El moreno estudió el libro, luego se transformó en diferentes monstruos que logró comer, realizó experimentos, intentó muchas veces. Como resultado, la ventana de estado dejó de cambiar. Estaba escrito en la ventana, nombre, raza indefinida, indefinido, nivel, indefinido, habilidades, fuerza 3, recuperación 6, mejora de la visión 2, regeneración 7, resistencia a las desventajas 3, rugido 5, veneno mortal 10, escala de dragón 10, mejora 10. Se miró la mano y pensó, indefinido, ¿podría ser que tal cosa no exista? Aparentemente, el sistema de estatus lo reconoce como un dios. Un par de días después, el carro se detuvo y llegó a la ciudad. De allí salieron los directores. Se paró frente al castillo con su camarada. El caballero lo miró. Dijo que estén preparados, tendrán una reunión con el mercenario principal. Él sonrió y dijo que no se sorprendiera. Los muchachos se adelantaron y llegaron a la puerta principal. La rubia levantó la vista y dijo que detrás de esas puertas está el líder de la organización de sicarios. Comenzó a abrirse, y el guardaespaldas pensó que esto no podía ser, ¿cómo no iba a sorprenderse? Al final del pasillo, alguien estaba sentado. Esta persona estaba en el trono, y era el rey mismo. El hombre lo miró y preguntó si su hijo había regresado.
¿Era el líder de los mercenarios el rey de este país? Se arrodillaron e informaron que el príncipe había regresado sano y salvo. El hombre los miró, le había llegado la noticia, contento de que estuviera bien, había regresado con vida. Para su gran sorpresa, pensó el joven. Sonrió y dijo que todo fue gracias a sus escoltas, pensó que había introducido mercenarios en lugar de seguridad. En ese momento, se estaban quemando con los ojos. El caballero lo miró, una batalla mental, incluso él podía sentirlo. Entonces el rey miró al caballero y le preguntó quién era. Miró al tipo, escuchó este nombre por primera vez, así como la posición de un guardaespaldas secreto, estaba un poco avergonzado. Lo miró y pensó que el rey tenía un aura muy opresiva. Intercambió miradas con su camarada, solo balbuceos infantiles. Entonces el rey se llevó la mano a la barbilla y dijo que se preguntaba si el coraje era digno de un caballero, tal vez se lo daría a él. El rubio levantó la cabeza y pidió perdón, tenía 2 razones para negarse. El padre levantó la cabeza y preguntó qué razones. El joven lo miró y dijo que, en primer lugar, era su amigo, no una cosa, y no era su dueño, por lo que no podía dárselo. Luego se puso la mano en el hombro y dijo que, en segundo lugar, él era la persona más cercana a él, aunque era el segundo príncipe, pero ¿podría conseguir un hermano mayor? Le guiñó un ojo al tipo y le dijo que por eso él y el caballero habían sido llamados hermanos durante mucho tiempo, preguntó si era cierto. El tipo le sonrió en respuesta. Levantó el dedo desde arriba y dijo que lo apoyaba. Los chicos se echaron a reír. El rey los miró y volvió a preguntar por los hermanos. Luego lo golpeó con el puño y le dijo que el joven podía perderse, si eso era todo. El príncipe se sentó a la mesa, riendo a carcajadas. Luego tomó la botella y dijo que le daba las gracias al tipo. Nunca encontraría uno más noble. Apareció de la nada. Era imposible establecer su identidad y también estaba cubierto de misdio, que el anciano consideraba una reserva estratégica secreta. Miró al caballero. Debió de confundirlo y ya estaba temblando de miedo. Gracias a él, luchó contra el cristal, su regalo de regreso, una armadura especial imbuida de magia. ¿Nunca había logrado ganar?, preguntó el guardaespaldas. El joven bebió y respondió que hace unos 10 años este hombre comenzó a recolectar huérfanos por todo el país, brindándoles una educación completa. Introdujo a una sirvienta, además de los deberes principales de una sirvienta, le enseña a obtener información e incluso a matar. Después de lo cual envía a tal sirviente a los miembros de la familia real y aristócratas. La tarea principal de los sirvientes es eliminar la interferencia. La sangre fluía en diferentes direcciones. Primero imaginó al joven. Luego, el rey, usando este método, tomó el trono real a pesar de ser solo el 4.º príncipe. La botella cayó al suelo y se rompió. El rubio comenzó a enfadarse. Lo primero que pensó. El protagonista se puso de pie y pensó que, al final, se trataba de una pelea. El príncipe sonrió y dijo que estaba bien, ahora que se había convertido en hermano con un chico de origen desconocido, podía fingir estar tranquilo todo lo que quisiera. Pero sabía que por dentro el rey temblaba de miedo, su rostro hoy era lo mejor que había visto en su vida. Una chica entró en la habitación y se volvió hacia el joven. Era su hermana, corrió y dijo que había escuchado la noticia, lo que había enfurecido a su padre. De repente la detuvieron. Un caballero se paró frente a la niña y le dijo que no debía moverse. La rubia levantó la cabeza y comenzó a gritar. ¿Cómo se atreve? ¿Realmente no sabe quién es ella? El chico la miró y dijo que ese era el espacio personal del príncipe y la chica invadió sin siquiera llamar. Ella continuó gritando mientras él se alejaba. De repente, el joven balanceó la pelota, sus hojas estaban justo al lado de su cuello. El guardaespaldas volvió a mirarla y dijo que no lo repetiría. Después de eso, la princesa retrocedió, la rubia lo detuvo. Corrió hacia su hermana y le preguntó si estaba bien. La chica le dio la mano, el chico se disculpó, el caballero lo hizo para protegerse, no fue por malicia. Luego puso su mano en su hombro, llevándola lejos dijo que antes que nada, vale la pena regresar a su lugar, hablarán la próxima vez. La puerta se cerró de golpe, el joven se quedó en la puerta. Apretó los dientes y dijo que esta es una mujer estúpida. Kem se acercó por detrás y le preguntó si era su hermana menor. El príncipe apretó el puño y dijo que habló de eso en el camino, la diosa le dio poder a su hermana menor y ella debe ser eliminada primero, tan pronto como se convierta en rey. El caballero escuchó atentamente y presentó a la niña, Eleanor, la más joven de los 3 hijos vivos del sabio gobernante Eduardo IV. Como referencia, 3 más no pasaron la selección y ahora descansan en la tumba real. También se introdujeron 2 alas blancas, apenas nacidas. La princesa recibió derechos de la diosa, lo que le permitió visitar cualquier tierra que quisiera. La muchacha amaba a su hermano, locamente enamorada de él. En una vida pasada él era un español caliente, aunque no por parientes consanguíneos, pero para amar a su propio hermano. Entonces el chico se le acercó y le dijo que estaba claro que ella no estaba del todo
todo, que le preguntaría por si acaso, así que nunca se sabe, no pensó en corresponderle. El rubio volteó y dijo que su pro hermano es un humorista, luego volvió a mirar a la puerta, ya hablando de la segunda reina, que fue envenenada, fue invitada a tomar el té y la primera reina, la madre de esta mujer, le dio té. Se enfadó y dijo, además, que la segunda reina era su madre. La mujer estaba de pie sobre el cadáver de su rival. Después de su muerte, la primera reina recibió todo el amor y dio a luz a un niño. El guardaespaldas se quedó atrás, la hermana menor nació debido a la muerte de su madre. Quien hubiera pensado, resulta que el rey no mató a la segunda reina. Él se acercó y dijo entonces por qué había enemistad entre ellos. El joven respondió que estaba relacionado con el primogénito. Se acercó, se disculpó, solo podía contarlo en su presencia o con su permiso. Tomó su capa. Cuando le preguntó si el joven había decidido guardar un secreto, respondió que no se podía hacer nada, juró por la diosa. Se alborotó un poco el pelo, sonrió y dijo que terminaría de pararse en esto, era hora de prepararse para el primer paso. Los chicos caminaron por el corredor. ¿Deberíamos tomar contramedidas contra los mercenarios? El caballero preguntó. El príncipe respondió de todos modos, si mata a su hijo en su propia casa, enojará al dios, por lo que el anciano a menudo lo envía en movimiento. Recordó cómo llegó a la ciudad recientemente, pero la ceremonia de mayoría de edad estaba completa, demostró que tenía derecho a convertirse en el próximo rey. Él sonrió y dijo que eso significaba que ya no podía empujarlo a su antojo. Levantó el dedo y agregó que el anciano tenía muchos partidarios en el palacio. Primero necesitaba resolver esto, por ejemplo, atraer al canciller a su lado. Entonces el príncipe chocó con alguien, cayó y dijo que no sabía quién era esta persona, pero era insultante. ¿Cómo se atrevía a bloquear el camino del príncipe? Un hombre rubio se paró frente a él, levantó la mano y preguntó si estaba bien o no, era su hermano mayor. El rey se sentó en el trono y pensó, frunció el ceño, solo piense, sus habilidades para comer no son asombrosas. Imagínese un hijo. Cada pequeña cosa alimenta sus sospechas cada vez más, atrapó a todos los hermanos que reclamaron el trono y los mató. Imaginé mucha sangre, ¿verdad? Todos sus hermanos no eran más que obstáculos que se interponían en su camino. También recordé cómo el tipo le guiñó un ojo al caballero, pero este mocoso mencionó a su supuesto hermano. El hombre estaba muy enojado, lo veo como de día, quería humillarlo. Se sentó en el trono y pensó que su plan tenía éxito, pero al mismo tiempo creó un precedente desagradable. Pero tenía otro plan para este caso. Se acordó de su hijo mayor, de los niños que pasaron la selección, crió a sus enemigos, los primogénitos en justicia, para que se convirtiera en un gobernante sabio. También presentó al hijo menor, al segundo crecimiento Itian, su tarea era eliminar los obstáculos en el camino del primer príncipe. Y presentó a la hija mayor era inteligente y hermosa, planeaban usarla para un matrimonio político. Pero el más joven resultó ser una serpiente, los talentos del primer y segundo hijo resultaron ser mucho más fuertes de lo planeado. Arwen resultó ser inusualmente astuto e insidioso, queriendo deshacerse de las personas que odiaba. El anciano, como un ángel, era tan hermoso que la diosa está en su rostro valiente, por lo que el primogénito desapareció del reino, solo quedaron el astuto e insidioso segundo hijo y la corta hija mayor. El hombre apretó el puño. Es mejor que la dócil princesa se convierta en reina a que el trono sea ocupado por una astuta serpiente que nunca le permitirá convertirse en rey. El hermano mayor se puso de pie y extendió su mano al menor, se sorprendió, luego se levantó, se inclinó y saludó al gran valiente. El joven se acercó y dijo que hacía mucho tiempo que no se veían, que había un asunto importante en el orden del día, se ofrecieron a ir a la sala de audiencias. Detrás había un caballero y pensó que el hombre valiente, elegido por la diosa misma, se le llama el más amable y hermoso, no cargado con un título. Miró al joven, así es como es el primer príncipe. Estudió su ropa, su cabello, debe ser que el patrocinio de la diosa otorga una fuerza incalculable. Los tres caminaron por el corredor, para que este hombre no se convirtiera en un obstáculo en su camino. El hijo mayor se presentó ante su padre. El padre y el hijo del medio se miraron. ¿Por qué volvió? El hombre no quería verlo, pero el joven tampoco quería regresar. Después de eso, el padre miró al mayor, lo saludó, sinceramente contento de verlo en su modesto reino. Pensando que este hombre debería ser el rey, el hijo le agradeció la cálida bienvenida. Entonces el hombre levantó la cabeza y dijo que escuchó. El tipo vino a ellos por un asunto serio. ¿Qué pasó? El guerrero se acercó y dijo que inmediatamente iría al grano. Ayer la diosa lo dotó de los poderes de la vida sagrada. Todos a su alrededor estaban muy sorprendidos. El padre lo miró y volvió a preguntar, y el joven respondió, la iglesia ya ha anunciado que enviará su santidad,
por lo que dentro de una semana partirá para una expedición, esperanzas de que su majestad apoye al ejército. El rey cerró los ojos y dijo que, por supuesto, permitiría que su hijo participara en la expedición. El príncipe golpeó y gritó una maldición, se había ido, todo se había ido. El joven apretó los dientes, maldijo a todos. Miró hacia adelante, cuando estaba a punto de actuar, apareció el rey demonio, luego el caballero volvió a preguntar quién era, qué tipo de rey demonio. La rubia volteó y notó que la morena aún no sabía todo, pero sí de este lugar. Imaginó un demonio, desde tiempos inmemoriales ha habido una raza de demonios, hostiles a las personas, y a la cabeza de todos los demonios está el rey demonio. La balanza eran personas y criaturas, a través de los esfuerzos de la diosa, dos razas, a pesar de la enemistad, deben existir en equilibrio, si el equilibrio de poder se desplaza hacia un lado, hacia el otro la diosa elige a un valiente guerrero. Apretó el puño, incluso si esto no restaura la igualdad, luego dota al valiente hombre con poder sagrado, le otorga una espada, significa que matar al rey de la raza guerrera no será un pecado. Inicialmente todos fueron creados por la diosa, y ella no podía dejar al rey demonio sin la debida atención, pero el poder sagrado permitirá que los valientes traten sin piedad con el rey. Kem se acercó y preguntó cuál era el problema, en respuesta escuchó la pregunta de por qué todavía no entiende. La juventud del nuevo rey presentó, en el momento en que recibió su poder, la humanidad fue conducida a un callejón sin salida, ya que celebró la ceremonia de mayoría de edad. Entonces defender el reino es su deber, el maldito viejo lo enviará a la guerra, incluso si regresa con vida, acuerden de antemano su exilio. Gritó para que se escuchara incluso en la calle. Al día siguiente, el gato se acercó a su padre, le dijo que le ordenaba que se uniera a nosotros, que es un gran hombre valiente y aplastara al rey demonio. El rubio bajó la cabeza y dijo que escucha y obedece, solo sueña que su insignificante poder ayudará al gran valiente. Luego se fue, le dijo su padre en la parte de atrás, quien hubiera pensado que el honor y el deber eran tan importantes para él. El segundo príncipe mostraba las hechuras de un rey, y sonrió sarcásticamente. Trajeron el carruaje, la princesa los miraba desde la ventana, lloraba y le decía a su hermano que regresara rápido, sano y salvo. El joven levantó los hombros y se detuvo. Luego se volvió hacia el caballero y le pidió que se moviera más rápido, tenían que abandonar este maldito palacio. El carruaje comenzó a moverse. El chico miró al príncipe y dijo que no creía que sería tan sometido, en respuesta escuchó que no había nada que hacer, todo lo que quedaba era lograr una gran hazaña y regresar por la cabeza del viejo loco. También agregó que había algo más importante, como la situación exterior. El caballero miró a su alrededor y dijo que todo estaba tranquilo por ahora, pero que definitivamente se estaba preparando algo. Miró a su escolta, uno se acercaba lentamente al coreano, maldito día, por supuesto, no se olvidó de concertar una reunión para él en el camino. Luego volteó y dijo que a la derecha y detrás de ellos, acercándose a la rueda trasera, la rubia dijo que al parecer, estaban apuntando a las barreras de protección. El guardaespaldas levantó la vista y le preguntó si debía detenerlo. El príncipe miró a este hombre y dijo que no valía la pena, que era mejor dejarlo, si se destruían las barreras, entonces la pared del lado del jinete también se debilitaría. Entonces uno de los escoltas levantó su espada y golpeó. Gritó a los demás que la barrera había sido destruida con éxito, era hora de pasar a la siguiente etapa. Los demás comenzaron a crear bolas de fuego usando magia, y en ese momento el cochero se volvió y dijo que ahora era su turno. Pero un momento después lo agarraron por la cabeza por detrás, y los carros fueron arrojados al suelo. Todos a su alrededor no entendían lo que estaba pasando. El carruaje comenzó a disminuir, se quedó sin rueda. Continuaron con sus rituales mágicos, pero parecía que no funcionaba. Decidieron lanzarles bolas de fuego, gritándoles que se detuvieran. Pero al final solo se prendieron fuego el uno al otro, y el carro mismo se quedó atrás. Había una oscuridad total desde el interior. Después de eso, un ojo y una mano extraña aparecieron desde allí. Una criatura, mitad dragón, salió del carro. El príncipe lo miró y dijo que lo sorprendía cada vez. Solo la viva imagen de un monstruo. Se dio la vuelta y dijo que tenía a un monstruo como aliado, debería acostumbrarse. Comenzaron a avanzar, su escolta ya los estaba esperando. Uno de los hombres miró y preguntó sorprendido: ¿qué demonios? Esto es un monstruo. Y el dragón respiró hondo y gritó fuertemente. La gente comenzó a ser desconcertada por este sonido. Uno de ellos trató de detenerlo con magia, conectó el dominio de la mente, el caballo comenzó a obedecer. Otro se acercó por detrás y dijo que era un hechizo, pero el comandante respondió que lo principal ahora era completar la tarea, la mente se puede restaurar. Luego sacó su espada y gritó que iba al frente. Corrió hacia adelante y ordenó al caballo que atacara. El joven comenzó a crear fuego en su boca. Después de eso,
lanzó una enorme columna de fuego, y no quedó nada del atacante, excepto cenizas. El tipo frunció el ceño y pensó, así que esta es la llama del dragón, un poder asombroso, si gastas maná, se puede usar nuevamente. Menos mal que usó al orco en lugar de un ataque frontal. Los demás también se acercaban, gritando que el joven era un bastardo. ¿Cómo se atrevía a matar a su comandante? Se balancearon y le desearon la muerte. Luego lo golpearon en el hombro, pero el hombre se sorprendió cuando solo su espada fue destruida, y Kim agarró al caballo por la cola, y después de eso lo levantó, lanzando a otro caballo con su cuerpo. La gente decidió retirarse, gritando que tenían que correr, que tenían que avisar al batallón. Se dieron la vuelta enojados, dijeron que definitivamente regresarían por el comandante. En ese segundo, otra columna de fuego apareció detrás de él. El hombre se volvió y preguntó qué estaba pasando, y de repente fueron atravesados por rayos cuánticos. El dragón se volvió, le preguntó al príncipe qué tipo de magia era. Él respondió que era la magia de disparar rayos de luz. Levantó el dedo, desde que nació puede controlar la luz. En respuesta escuchó a quien actúa en la oscuridad total, ordena la luz, no le conviene, estuvo de acuerdo con esto. Día, ciudad. Los chicos estaban sentados en una taberna y comiendo. El moreno levantó la cabeza y dijo que si hubieran salido del palacio junto con el valiente, no habría pasado nada. El rubio se limpió la boca y dijo que si hubiera estado a su lado, no habría tenido la oportunidad de matarlo. El anciano había elegido el momento adecuado. Pasó el tiempo, acordaron reunirse después de la cena, todavía había tiempo, le preguntó si quería ir a algún lugar o tal vez estaba interesado en algo. Entonces el tipo puso su mano sobre la mesa y dijo que hablando del poder de la custodia, ¿no es el campamento del rey demonio completamente idiota con ella? Si el hombre valiente, elegido por la diosa, resulta herido, se considerará un crimen especialmente contra los respetados. El príncipe presentó la balanza, una buena pregunta, está en orden, un hombre valiente dotado del poder de la custodia, tiene el derecho de matar, la diosa es justa, y el poder de la custodia libera a ambas partes de la responsabilidad, incluso si el rey demonio mata al valiente, no será castigado por ello. Se recogió los dientes y agregó que en toda la historia esto nunca ha sucedido. Luego cruzó las manos y dijo que si el rey demonio logra matar al valiente, la humanidad dejará de existir, perderemos el derecho a ser rivales del demonio. Kim sonrió y dijo que esta batalla no es por la vida, sino por nosotros, pensó que no es diferente a su vida. El rubio levantó la cabeza y dijo qué tipo de sonrisa, parece que le preocupa. El caballero miró y preguntó, ¿es esto asunto suyo? El joven se enojó, ¡qué bastardo! Si no le importa, ¿no lo estorbará? Había platos vacíos sobre la mesa, el tipo respondió que no, que tenían un acuerdo. Luego dijo que, afortunadamente, al menos era posible llegar a un acuerdo con este monstruo. La morena se acercó y le preguntó si conocía a muchos monstruos. El príncipe levantó la mano y dijo que sí, había un monstruo, santo, a pesar de su nombre, no veo que el Estado no tenga igual. Una mujer se paró detrás y dijo que él tenía pensamientos interesantes, un monstruo ignorante. Estaba asustado, la mujer debió haber escuchado mal. La pelirroja se rió y le preguntó si le fallaba el oído. El joven dijo que no oyó nada, dijo, un monstruo, con ese oído. La niña continuó sonriendo y volvió a preguntar, ¿un monstruo? ¿Pueden los cercanos a la diosa considerar esto como un insulto? Después de eso, ella comenzó a ponerse tensa, el joven levantó la vista y dijo que insultar la fe de las personas es una enfermedad crónica de toda la élite. Se las arregla para mantener su cordura vigilando a esas personas. Escuchó de ella que, por lo general, estos psicópatas se consideran a sí mismos el pináculo de la creación. Vale la pena visitar un templo alguna vez. Allí tratan enfermedades mentales. La rubia respondió que hay tantos enfermos en el templo que ella también tuvo que aprender esto. Esto enfureció mucho a la mujer. Un momento después, su puño estaba en su cara. Después de eso, comenzó a gritar que debía salir. Él puede prepararse para el funeral. El tipo preguntó de quién era el funeral del discurso. En lugar de las dos suyas, la morena simplemente lo escuchó. Luego observó cómo salían y seguían discutiendo. Los golpeó con el puño y silenció a todos. Levantó la mano y dijo a los demás que no habían visto ni oído nada. Esparció oro por todas partes. La gente gritaba. Kim salió y estaba enojada. La gente que estaba adentro luchaba por dinero. Dijo que el contrato no especificaba que él debía limpiar después de él. El maldito bastardo. Recordó a la mujer de la mañana, una santa, el mismo hombre valiente, pero creado por un hombre. Luego los imaginó junto a su hijo mayor, tal como la diosa creó al valiente. Sus seguidores, usando la bendición y la magia, crearon un santo. La única diferencia es que la diosa creó al hombre valiente en una parte, pero para hacer un santo de un hombre, se necesitarán más de 10 años. La mujer luchó. Además, esto requiere enormes recursos, por lo que solo hay una santa,
pero esa santa, que ha recibido capacitación, demostrará su moralidad. Músculos y huesos, un esqueleto cubierto de bendito metal mágico, músculos desarrollados hasta el límite y un poder sobrehumano. El chico apretó el puño, pensando que era el primero. Hace 6 años ocurrió una situación. La miré y pensé que yo era el primero en notar su talento. Tuvo que entrenarse en la guardia, pero el sacerdote del genio del templo la notó y la llevó consigo, frunció el ceño y dijo que después de todo, miré a la mujer, ¿podrá derrotarla? El caballero caminaba por la calle, escuchó algunos sonidos detrás de él, se acercó a ellos, vio a un chico y a una chica. Luego se acercó y preguntó si la pelea había terminado. Los chicos se miraron y dijeron que no, que aún no ha terminado. La morena los miró y dijo que debían arreglarlo rápidamente, ya que pronto llegaría un hombre valiente. La pelirroja se volteó y dijo que estaba pidiendo perdón, que aún quedaban cosas por hacer. Ella se fue. El joven dijo después de ella que ella era una espina, la próxima vez. Luego se dio la vuelta. El guardaespaldas lo agarró por el cuello, lo sostuvo frente a él y le dijo que no tenía nada en contra del estatus de guardaespaldas, pero no recordaba haberse contratado como niñera. Frunció el ceño y dijo que no tenía sentido darle más trabajo. Luego bajó al tipo y se dio la vuelta. Lo miró y estaba enojado. Dijo que ni siquiera entendía lo que estaba diciendo. Llegaron a la plaza principal, el valiente hombre caminaba hacia ellos. Se estaba acercando cada vez más, no descendió repentinamente del cielo, no galopó sobre un unicornio de melena blanca. Se acercó y dijo que vio que la gente ya se había reunido. Estaba vestido modestamente, su apariencia se asemejaba a una noche ordinaria. Luego se volvió hacia la chica, hacía mucho tiempo que no se veían, ella se inclinó y preguntó cómo estaba el gran valiente. En respuesta, él hizo lo mismo, dijo que todo estaba bien gracias a sus oraciones. Miró a su hermano, se acercó y dijo que se habían vuelto a encontrar, se alegró de que llegaran sanos y salvos. La rubia se inclinó, el camino resultó no ser tan peligroso, aunque había un pequeño obstáculo en el camino. El hermano respondió que estaba contento de escucharlo. Después de eso se acercó al caballero, lo vio por primera vez, o mejor dicho, se encontraron en el palacio, pero no se presentaron, valientes guerreros, elegidos por la diosa. Los hombres se dieron la mano y se presentaron. Después de eso, el caballero notó a su compañera, se volvió y pensó que ya no era una niña, todavía estaba ofendida. El hermano mayor se acercó y dijo que la situación era la misma, la diosa todavía no retiró su regalo, sin duda, el actual rey demonio es el más fuerte de la historia. Levantó la cabeza y dijo que en el futuro no puede garantizar que todos permanezcan vivos y están realmente listos para hacer esto de todos modos. La chica y el chico asintieron. Entonces el valiente hombre se acercó a Kim y le preguntó qué había de él. Levantó la cabeza y dijo que lo seguiría, el guardaespaldas de su alteza. El tipo clavó su espada en el suelo y dijo eso en ese caso. Los miró y gritó, a partir de ese momento, se proclama la construcción del destacamento punitivo. Alguien se paró cerca de la campana y gritó que estaba esperando estas palabras. Era una extraña criatura que sonreía maliciosamente. El joven se dio la vuelta y dijo que era un demonio. El demonio estaba arriba, el séptimo general demoníaco, Orgullo, Francisco, dijo, bueno, debo decir, justo en el territorio de los demonios declaró la guerra en ti contra mi humanidad. Extendió los brazos, lo único que queda es luchar. Todos a su alrededor se taparon los oídos. El joven lo miró y gritó lo que estaba haciendo. ¿Por qué deberían sufrir personas inocentes? El demonio sonrió y repitió, inocente, aparentemente, no puede escucharlo bien, ya dijo que este pueblo es territorio de demonios. La gente a su alrededor comenzó a transformarse y los rodeó. No quedaba ni una sola persona en él, solo aquellos que juraron lealtad al rey demonio. Los monstruos comenzaron a atacar, les ordenaron matarlos a todos. El valiente hombre se dio la vuelta y dijo que eso era una bajeza. Imaginado un lobo, un hombre lobo, un demonio inferior, aumentando su número, infectando a las personas, una persona convertida en lobo pierde su humanidad para siempre, y hasta la muerte, como una marioneta obediente, llevará a cabo las órdenes de los demonios superiores. El hombre sonrió sarcásticamente, pensé que los hombres lobo no son sus rivales, puedes considerar esto como un saludo real, entonces vale la pena ponerse manos a la obra. Se metió la mano en el bolsillo y decidió que valía la pena empezar a correr. Pero un hombre lobo se abalanzó sobre él por detrás. El joven se levantó del suelo y ya estaba en la cima, voló desde arriba sobre el hombre lobo y lo atravesó con rayos láser. Todo a su alrededor brillaba, una espada y un escudo de luz, incluso era capaz de atacar con él. El demonio lo anotó todo, esquiva hábilmente con trucos. Miró a la mujer, luego a la santa, la pelvis se agrupó, todo el cuerpo fue alimentado por la magia. Un oponente se abalanzó por detrás, un estilo de lucha. La niña lo puso en el suelo con un puño y lo clavó en el asfalto.
balanceado, la fuerza bruta, escribió el demonio, miró al anciano, ahora un hombre valiente. El tipo cortó a los hombres lobo de un solo golpe, se balanceó, luchando como un caballero ordinario. Frunció el ceño y miró hacia otro lado. Una chica hombre lobo lo estaba atacando, bastante pequeña. Esto lo sorprendió. Él la miró, le temblaban las manos. Ella era solo una niña, se disculpó mentalmente y se destruyó. Había sangre por todas partes. El demonio escribió lo que pensaba. Aquí es donde se hace su trabajo, ya puedes regresar. Fruncido el ceño, vale la pena detenerse. Miré allí y no entendí, ¿no eran 4? En ese momento, un guardaespaldas estaba parado detrás de él. Francisco se dio cuenta de esto y pensó en lo que sucedió. Quien estaba detrás de él, es imposible que no se diera cuenta. ¿Cómo puede ser esto? No puede ser. Frunció el ceño y pensó que era el 7º general demoníaco del gran reino de los demonios. En ese mismo segundo, el tipo estaba cubierto de sangre. Donde la mía fue destruida, su sangre estaba por todas partes. El rey vio esto y dijo que Francisco fue derrotado. Uno de los 7 generales demonios murió. Otro se acercó y dijo que tenía tanta confianza en sí mismo que valía la pena enviar el desaliento. El tercero los miró, sin embargo, si pudieron matar a uno de los generales, esto habla de su fuerza, puedes perder la vida. El demonio dio un paso adelante y le preguntó si estaba bromeando. Otro demonio se rió, por supuesto que era una broma, este perdedor entre ellos era un debilucho. El rey los miró y dijo que, en cualquier caso, estos 7 generales eran solo un disfraz para ocultar la existencia de los 4 grandes reyes, incluso si él era valiente. Pero al final, era solo una marioneta de la diosa, el fin de la humanidad ya estaba predeterminado, no pueden ganar. Todos se acercaron unos a otros, porque lograron superar los límites establecidos por la diosa. Había cadáveres de hombres lobo por todas partes. El joven cayó de rodillas. Arrojó el cadáver del demonio y dijo que lo descubrió. El valiente hombre guardó su espada y dijo que el pueblo lobo también fue destruido. El príncipe se cubrió la cara con la mano y dijo que era cruel, aplicó la restauración. La cara del bicho raro comenzó a recuperarse, le resultaba muy familiar. El anciano se acercó y dijo que este era uno de los 7 generales demoníacos, Francisco, responsable de recopilar información, orgullo entre la gente, pero aún no se habían conocido en persona. El rubio se tensó, un general demoníaco, y también un informante, una persona importante, y al mismo tiempo se cubrió con gente lobo, demasiado imprudentemente. Frunció el ceño. Su hermano señaló que tuvieron suerte de capturar a una figura influyente, pero continuó pensando que tal vez el demonio se había vuelto inútil, en cuyo caso su verdadero enemigo era un pájaro de un plumaje diferente. El caballero se acercó al cadáver del hombre lobo, lo miró. Era solo un demonio inferior, aunque cuando se comió un lagarto, su compatibilidad con los reptiles aumentó, luego si se comió un hombre lobo, su compatibilidad con los mamíferos aumentaría. Se lamió los labios y pensó que todo estaba expectante. El director se acercó al demonio y lo miró. Una morena se acercó por detrás y le preguntó si podía comerse esta. El tipo exhaló y dijo que no estaban solos aquí, tienes que elegir tus palabras. El cadáver de Frances yacía en el suelo, uno de los confidentes del rey demonio, un general demonio, un informante del orgullo, una muerte demasiado fácil para alguien como él. El rubio levantó la cabeza. De repente lo echaron por innecesario, le preguntaron qué pensaba su camarada. Él respondió que cualquier información era importante. Miró el cadáver. Si el informante realmente se quedó atrás, entonces la sociedad demoníaca ya no era lo que la humanidad sabía que era. El príncipe lo pensó. Sabía que estaría de acuerdo con él. Era difícil imaginar que la cúpula era inútil, a menos que el orden social hubiera cambiado. ¿Qué demonios estaba pasando en el reino de los demonios? El guardaespaldas se acercó y dijo que no excluía la posibilidad de que hubiera un tercero, volvió a preguntar el tipo. Luego señaló a la rubia y dijo que él era el primero. Se señaló a sí mismo, el segundo. Edward se sorprendió. Alguien de la Tierra, no puede ser, ya ha habido precedentes. La probabilidad es alta en ese caso. Miró a su hermano y al santo. El hombre valiente y el santo estaban ocupados con los cadáveres. Ya no tenían tiempo para él. Se acercó a la torre, les dijo que lo escucharan con atención, si el rey demonio resultaba ser el tercero. Él sonrió y dijo que tendrían una buena oportunidad de tratar con el santo y el hombre valiente. Cavaron una fosa común. Comenzaron a enterrar los cadáveres. Juntos decidieron cubrir sus huellas. Después de eso, el santo celebró una ceremonia fúnebre. Ella oró y le dijo al grande que le enviaba a aquellos que, por voluntad del mal destino, perdieron la vida hoy. Aunque sus apariencias habían cambiado bajo la influencia de malas intenciones, en sus almas estaban sinceramente dedicados a sus hijos. El carro se acercó a ella. El anciano la miró y dijo que era bueno que todavía tuvieran el carruaje enviado por la iglesia al palacio. La niña levantó la cabeza y preguntó quién la llevaría. El príncipe se convirtió en el cochero. Era muy sencillo.
Si te imaginas a todos adentro, Kim solo puede controlar lo que comienza. El mandamiento de los valientes, no puedes controlar el camino en el camino hacia tu meta. Santa, ella no necesita un carruaje, por lo que no sabe conducir. La rubia levantó la vista y dijo que el príncipe fue hecho cochero, al igual que Dragon Quest, ¿no crees? La morena lo miró y le preguntó qué era. Preguntó si el tipo realmente no conoce este juego. ¿No vivió un par de años en Japón? Si te lo perdiste, entonces considera la vida como si no se viera. El caballero respondió que, dado que su vida es insignificante, sería más fácil ahorcarse de inmediato. El príncipe puso los ojos en blanco y pensó que el tipo era una úlcera, sin vergüenza ni conciencia. Kim lo miró y pensó, habló en ruso, ¿quiere decir algo? Preguntó qué pasa, debemos ir al grano de inmediato. La morena se giró y aceptó, una forma de matar a un hombre valiente. El guardaespaldas lo miró y le preguntó si realmente existía. El hijo mayor se sentó en el carruaje, después de haberse encontrado con muchas criaturas en su camino. Lo sintió de inmediato. No es tan fácil matar a un hombre valiente, no, o mejor dicho, ni siquiera sabe si es posible hacerlo. Imaginó al joven, lo sintió cuando se encontraron en el pueblo, y cuando no usó sus habilidades, se enfrentó a la multitud de lobos más rápido que nadie, con una espada desnuda lista. Imaginó la batalla, en promedio, todas sus habilidades están a un alto nivel. Frunció el ceño y pensó en el hombre valiente, para él, cuya fuerza consiste en pequeños detalles reunidos, este tipo de enemigo es el más difícil. De repente lo llamaron, todo es posible, dijo el príncipe. Escribió e imaginó a la diosa, el derecho a convertirse en un hombre valiente, solo los más honestos, los más justos y los más amables son dignos de ser valientes. Pero si pierde el derecho, entonces el castigo celestial lo alcanza y le quita toda la fuerza, en este caso puedes lidiar con él. Ken bajó la cabeza y preguntó si había un plan, el cochero respondió que no era necesario, que todo siguiera su curso. Luego agregó que desde que pusieron un pie en la tierra de los demonios, la niña se bajó del carruaje y le gritó una pregunta al príncipe, ¿y con qué hablan con el caballero? El tipo golpeó la cabeza y preguntó si era cierto que el santo no podía entender lo que estaba encriptado en el mensaje, y no trató de pensar. La mujer sonrió y preguntó si el príncipe había sido enseñado a hablar por los sirvientes de la diosa. Kim puso los ojos en blanco y pensó que esto sucede cada vez, tan pronto como su mirada se cruza, jardín de infantes, pidió atarlo, es hora de cambiar. El valiente hombre miró hacia otro lado. La morena se sentó adentro y él dijo que estaba muy bueno, solo quería preguntarle algo. Cruzó las manos y dijo que si no era demasiado problema. Ella lo miró directamente a los ojos y le pidió que le contara cómo Edward se convirtió en guardaespaldas. El joven frunció el ceño y preguntó para qué era la pregunta. El hijo mayor se sentó más cerca y dijo que quería saber sobre el amigo de su hermano menor. Luego se agarró el pecho. El mandamiento valiente es permanecer imparcial ante todo. El joven lo miró y pensó que debía ser. El príncipe habló sobre estos mandamientos. Miró a la rubia exhausta y dijo que no habría preguntado, no habría dolido. Miró hacia arriba y dijo que pensaba que valía la pena soportar por esto. La morena se sentó frente a ella y pensó, el mayor está preocupado por el menor y el menor lo va a matar. Sonrió y pensó que interesante. Luego puso los ojos en blanco y dijo que tienen un contrato, él protege al príncipe, a cambio busca la manera de cumplir su deseo, eso es todo. El valiente hombre escuchó atentamente, luego levantó la mano y dijo que entonces, está buscando una recompensa por el exterminio del rey demonio, debe ser un deseo muy difícil de cumplir. El monstruo se acercó y preguntó sobre la recompensa por el exterminio, le pidió que lo contara con más detalle. Se acercaban a la ciudad del Coliseo, la ciudad más remota del reino y también una fortaleza de guardia. Presentó un mapa, el reino de los demonios estaba a solo un par de docenas de kilómetros de distancia. Llegaron a un bar, a una posada. Los chicos se sentaron a la mesa y dijeron que pasarían la noche aquí. El valiente hombre se acercó y dijo que pasaría a ver si alguien necesitaba su ayuda. Se puso de pie y dijo que tenía que informar a la orden que había llegado sin incidentes, le pidió al caballero y al príncipe que jugaran, sería mejor hacer vigilancia. La rubia le envió en respuesta. Luego los dos se fueron. El guardaespaldas se acercó y dijo que había información, el valiente hombre le contó sobre la recompensa por la cabeza del rey demonio. El príncipe levantó la cabeza y volvió a preguntar, la primera vez que oían hablar de ello. Kim se sentó a la mesa y dijo que el poder de la custodia puede considerarse una revelación divina. Al ordenar eliminar al rey demonio, si la revelación se hace realidad, la diosa cumplirá un deseo de todos los que tuvieron algo que ver con esto. El príncipe puso el vaso sobre la mesa, lo miró y le preguntó si era cierto. El joven respondió que era absolutamente cierto, que él mismo lo había oído. La rubia se volvió loca si era cierto, genial, excelente. Después de eso, bebió su bebida,
la puso sobre la mesa y dijo que había ido bien, que pagarían la cena, que podía beber todo lo que quisiera. Pidió que le trajeran otra jarra de cerveza y la volvió a vaciar. Estaban sentados a la mesa. El príncipe se agarró el pecho y dijo que parecía ser una codorniz, algo lo estaba enfermando. Luego se agarró la boca, después de lo cual vomitó. El caballero dijo que era repugnante. Ella lo miró, no entendía lo que estaba pasando. Luego frunció el ceño, algo andaba mal. El rubio soltó la cabeza, de repente abrió los ojos, las venas se hincharon. El valiente hombre caminó por la calle y luego puso el barril en el suelo. El hombre se inclinó y le agradeció, ni siquiera supo cómo pagar, simplemente levantó la mano y dijo que todo estaba bien. Sonrió y dijo lo que hizo y lo que debía. El hombre sonrió y dijo que se trataba de un verdadero valiente, exactamente como decían. Levantó la cabeza, sus ojos estaban locos, simples como un corcho. El tipo se sorprendió, sacó su espada y preguntó quién era. El hombre de cabello castaño lo miró y dijo que no debería sorprenderse, ya sabían todo sobre ellos. El joven lo miró a los ojos y no entendió a quién se refería. Había otros chicos parados detrás de él, le pidieron que se presentara. Los valientes regresaron, la gente lo rodeaba por todos lados. Había venas extrañas en sus rostros, se acercaron y dijeron que uno de los 7 generales del reino de los demonios, debes recordar este nombre, y se rieron. El tipo se volteó y dijo que esto es una obsesión, sin control. Miró al hombre que comenzaba a transformarse, inteligente, como un hombre valiente, colocó huevos de parásitos en el agua que beben los habitantes de esta ciudad. El joven imaginó gusanos, creciendo en el cuerpo del portador, sus parásitos tomando el control de su mente. Luego, el hombre que estaba detrás agregó que los infectados no pudieron resistirse a su orden. La gente se estaba acercando, este monstruo había tomado el control de la gente común, por lo que solo matando a estas personas podrían llegar a él. El monstruo de los tentáculos lo estaba observando. ¿Iría en contra del mandamiento de un valiente hombre de guerra? Para esto, no podía esperar a su elección. El hombre apretó los dientes y pensó, el mandamiento de un hombre valiente es no poner en peligro la vida de inocentes. Incluso conoce los mandamientos. Hay una salida. Se dio la vuelta y pensó que si exploraba la situación desde el techo. Miró hacia arriba, no puede ser. En ese momento, su hermano, un santo y un caballero, ya estaba de pie arriba. El príncipe lo miró con ojos salvajes. ¿A dónde iba? Todos sus camaradas estaban aquí, como se esperaba. Pensó que le había dejado un resquicio, porque le daba una opción. No era bueno ignorarlo. Luego extendió la mano y dijo que mostraría lo que costaría. Y un segundo después, el caballero le rompió el brazo a su hermano. El tipo corrió hacia adelante. ¿Qué crueldad debe proteger un caballero, no mutilar? La rubia lo miró, primero su brazo, y luego muchos. El guardaespaldas se acercó y le rompió los brazos y las piernas. El monstruo se sorprendió, no se lo mostró. Después de eso, el tipo agarró a la santa, la puso de rodillas, de verdad. La cargó sobre sus hombros y se la llevó. Después de eso, el guardaespaldas saltó del techo y puso a su camarada en el suelo. Se acercó y dijo que de esta manera el monstruo no podría ordenarles que lo mataran. Luego se dio la vuelta y pidió que los cuidara, él mismo se encargaría del resto. Uno de los chicos del garaje se acercó y dijo que parecía que tenía suerte de escapar de sus parásitos, pero que no importaba, no llegarían a hacerlo. Pero ni siquiera tuvo tiempo de terminar de hablar, se quedó sin cabeza. Ambos se sorprendieron, el valiente y el monstruo. La rubia se acercó por detrás y gritó lo que estaba haciendo este hombre, eran residentes inocentes. La gente también comenzó a gritar que todo estaba bien, que estaban bajo su control, el bastardo le quitó la vida a un inocente. El tipo sonrió y dijo que eso es genial, nadie recordará la carnicería que organizará, pensó que necesita los músculos de los trolls. Se transformó y corrió hacia ellos, mató a uno tras otro. El monstruo gritó, le pidió que se detuviera, es un caballero, ¿cómo puede matar civiles tan cruelmente? La morena continuó y respondió por qué esta hipocresía ahora, si siente lástima por ellos. No necesitó tomar el control de ellos, comenzó todo él mismo. El hombre extendió las manos, el monstruo dijo que quitaría el control y regresaría al reino de los demonios, solo necesitaba detenerse. El tipo se rompió la cabeza y aceptó. Extendió la mano, se arrancó el corazón, había sangre por todas partes, bastardo loco, no entendió lo que dijo. El caballero sonrió y dijo que entendía perfectamente, cada vez más personas bloqueaban su camino y no lo dejaban ir en esta dirección, porque ya sabía dónde estaba este monstruo. Se paró en lo alto de la torre y lo miró. El monstruo se asustó y gritó que este hombre era un bastardo enfermo. Luego saltó de la pared, al diablo con el valiente, necesitaba alejarse lo más lejos posible. Pero no tuvo tiempo de huir, el protagonista lo agarró. Luego chocó contra la pared. El demonio gritó que este hombre era un monstruo,
le pidió que no se acercara más. El joven se acercó, sonrió y dijo, de ninguna manera, necesita a este demonio, un espécimen tan raro, o mejor dicho, todo lo que necesita son sus habilidades. Se lamió los labios y le dijo que se callara mientras se lo comían. El demonio estaba asustado, en toda su vida nunca se había encontrado con un oponente así, nadie en este mundo puede vivir sin agua, sus parásitos pueden tomar el control de cualquiera. Imagínate a estos tipos, en caso de resistencia, los parásitos afectan las mentes de los camaradas. El resultado de la batalla se conoce antes de que comience, así pensó Paris el premio glotón, pero este bastardo, recordó cómo el tipo le rompió las piernas a un compañero, le cortó la cabeza a un hombre, siendo un caballero, mató a compañeros sin una sombra de simpatía. Sin dudarlo, tratado brutalmente con sus compatriotas, incluso familiarizado con el concepto de simpatía, no tenía una nueva salida. Abrió mucho los ojos y gritó que no importaba cuán fuerte fuera este hombre, no podría resistir su poder. Pero el joven ya se lo estaba comiendo en ese momento. El monstruo de la hoja voló directamente hacia el caballero y lo agarró en la cara. El tipo levantó las manos y comenzó a hacer algo. Un momento después, comenzó a succionarlo en su boca hasta los últimos tentáculos. Luego se tensó y pudo tragar. El monstruo desorbitó sus ojos, decidió que él mismo se convertiría en un parásito y tomaría el control de él. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, todos pensarían que era un suicidio. Pero, el joven exhaló y volvió a preguntar sobre el suicidio. Imaginó al demonio, se acostumbró rápidamente a él, probablemente debido a su delicada estructura. Luego bajó la cabeza, un parásito, se los había comido en la tierra. Recordó una enorme mantis religiosa, que tenía un parásito, pero era imposible obtener habilidades de pequeños parásitos y peces o insectos. Luego recordó a este demonio, puede controlar al menos a una persona, definitivamente puede usar su habilidad. Se recogió los dientes y pensó que era hora de probarlo. Bueno, empezó a toser sangre. Escupió algo a un lado. Levantó la mano y dijo que era fácil experimentar con la habilidad del troll. Su dedo comenzó a temblar de manera extraña y su saliva en el suelo comenzó a convertirse en un pez, y un pez vivo. El tipo bajó la cabeza, puede controlar una parte separada del cuerpo, pero existen limitaciones en el tamaño del objeto y la duración del efecto. Sin embargo, la habilidad se puede desarrollar si comes otros organismos sintetizados. En primer lugar, hay que eliminar las consecuencias. La gente empezó a entrar en razón. Noche, la fortaleza del rey demonio. Se cruzó de brazos y dijo que no esperaba que la gula fuera derrotada. Los demás se sentaron alrededor y dijeron, ¿cómo pudo morir este viejo gusano? Definitivamente no sobrevivió. El rey respondió que estaba seguro. Todas las muestras de sus parásitos murieron en el laboratorio, y el cuarto agregó que, a pesar de las opiniones anticuadas de la gula, era un gran rival para los 4 reyes celestiales. El hombre gordo levantó la cabeza y preguntó cómo este demonio encontró su fin. El principal se cruzó de brazos y presentó al caballero, algún psicópata mató a todos los infectados, encontró a la gula y lo mató. Estamos hablando del caballero personal del príncipe. Y la mujer levantó la cabeza y dijo que la mente estaba congelada, luego, con la excepción de los 4 reyes, solo quedaba la ira. El demonio frunció el ceño, era una pena enviarlo a la batalla con un hombre valiente, se especializa en batallas a gran escala y sería más efectivo enviarlo contra el ejército humano. Se escuchó una pregunta sobre qué hacer ahora, el rey miró hacia otro lado. El gordo tosió y dijo que tan pronto como los bastardos se enteraron del anciano, desapareció de inmediato. Todos a su alrededor se quedaron en silencio. El carro se movía por el bosque, abajo se sentaban el valiente y la morena. El tipo lo miró y pensó que entendía que la decisión del caballero era la más efectiva. Sin embargo, recordaba todo lo que había sucedido. Frunció el ceño y dijo que la gente estaba bajo control. Continuó mirándolo a los ojos y agregó que con sus habilidades, era posible reducir el número de víctimas al mínimo. El moreno levantó la cabeza y preguntó qué quería decir el joven con esto, tanto el control como las víctimas, todo esto es culpa del enemigo. El rubio siguió pensando que no sentía ni una gota de remordimiento en sus palabras. Tal caballero acompaña al príncipe, este hombre mismo es como un demonio. El joven miró a la morena, se hurgó los dientes, el príncipe gritó qué clase de mierda. Su hermano se tensó. Pensó que el tipo tenía un carácter repugnante, pero luego se distrajo. Salió por la ventana y preguntó qué pasaba. La rubia levantó la vista y preguntó qué demonios estaba pasando. Frente a ellos había un monstruo enorme. Parecía un dinosaurio y gritó que su nombre era Dracus, Dracus el señor de la ira. El monstruo los miró con sus ojos y dijo que había venido a vengar a su camarada Paris. Entonces se dio cuenta de su enorme pata y pateó. El príncipe lo miró y repitió el nombre con miedo. El caballero saltó del carro, se acercó y dijo si el joven lo conocía.
frunció el ceño y dijo que lo había visto por primera vez, pero que había leído sobre él. Recordó la escritura: hace 50 años, un monstruo enorme llevó a un ejército de demonios a atacar, dijeron, era 2 veces más grande que un dragón. Zack miró hacia adelante y dijo que su altura debería ser de alrededor de 30 metros, pero este parece aún más grande. De repente, todo a su alrededor tembló. El príncipe frunció el ceño y dijo que debe haber crecido en 50 años, los reptiles crecen toda su vida. El joven se volvió y dijo que este parece una montaña, ¿qué tamaño puede alcanzar? Una enorme cola se balanceó sobre ellos. El santo se volvió y gritó que ahora no era el momento de discutir esto, necesitaban descubrir cómo lidiar con este monstruo. Hubo una gran explosión, un golpe junto a ellos. Golpeó varios árboles con su cola. Empezó a correr y a agitarla. El caballero se tensó. El valiente hombre también miró hacia otro lado y se asustó. Y el príncipe y el santo se horrorizaron. El monstruo había derribado su carro. Se había roto en pedazos. Día, bosque. El demonio estaba derribando árboles con su cuerpo. Estaba girando alrededor de su eje, creando un embudo, y había fragmentos de árboles por todas partes. De repente, algo voló hacia allí. Eran los tipos que habían caído en el pantano. Dracus los miró y los llamó bichos patéticos. Se acercó y preguntó si habían matado a su compañero. El valiente hombre trató de responder algo, pero el monstruo se acercó y dijo que no le importaba si eran ellos u otras personas. Algún día se vengaría de todos aplastando a todos como ellos. Se acercó y los miró. Y después de eso volvió a golpearlos con la cola. Los chicos saltaron sobre él y le sugirieron correr. El santo se posó a su lado y miró hacia adelante. Se dio la vuelta y le gritó al príncipe que se especializaba en defensa. Era hora de ir al frente. El rubio levantó la cabeza y gritó que se había vuelto loca. ¿Cómo podría detener a semejante coloso? Incluso para la defensa absoluta había un límite. Luego se levantó y le gritó a su hermano, ¿qué pasa con su habilidad con las armas? Comenzó a negar con la cabeza y dijo que esta habilidad era absolutamente inútil. Se volvió y preguntó si la santa podía recibir un golpe en sí misma y luego usar la curación. La muchacha, sin darse la vuelta, respondió que una persona muerta no sería capaz de curarse a sí misma. Esta cosa la embadurnaría en el suelo por ese golpe. La rubia agregó que debe haber alguna demanda contra semejante coloso. Un caballero se les acercó por detrás. Simplemente permaneció en silencio. Todos se dieron la vuelta. Después de eso, se acercó aún más y preguntó si parecía alguien que pudiera competir con un demonio. Los chicos se quedaron callados. Entonces la morena se rió y dijo que había una opción. El monstruo se hizo a un lado y pensó que podría parecer torpe y estúpido, pero no era estúpido en absoluto. A pesar de la muerte de su camarada, la vida le enseñó que es peligroso ceder a la ira cegadora. Tenía una cicatriz en la pata, una vez, debido a un descuido, ya permitió que la gente le hiciera daño. Con el tiempo desarrolló la estrategia perfecta. Se paró frente a ellos. La primera es detectar al enemigo con la ayuda de la habilidad de conciencia. La segunda es destruir todo a su alrededor para que no tengan donde esconderse. Levantó la cola. El tercero, después de que el enemigo se acercara, los atacó. Su caparazón era fuerte como una armadura. Su fuerte piel y defensa serán suficientes para resistir ataques de largo alcance. Estoy seguro de que no perderá ante nadie, incluso si su oponente es un hombre valiente. La muchacha rechinó los dientes de Nula. Ella se acercó y dijo que eso era demasiado imprudente. El caballero se acercó por detrás y le preguntó si tenía una sugerencia mejor. A Tess Beta no se le ocurría nada. Entonces el valiente hombre sacó su espada y dijo que podían escapar, pero que eso pondría en peligro a otras ciudades. Tomó una postura, tenía que luchar, incluso si no había ninguna posibilidad de éxito, y corrió hacia adelante. Sus camaradas lo vieron irse. El chico comenzó a transformarse y pensó que era hora de prepararse un poco. Mientras el tipo volaba, pensó que la espada sagrada de la diosa inflige un mayor daño a la criatura de la oscuridad, llena de malicia. Estudió el mango, de lo contrario, era una hoja ordinaria. Miró al joven, su ira fue causada por el deseo de venganza. En conjunto, este es un acto incorrecto, pero es difícil llamarlo malvado. El valiente hombre siguió corriendo hacia adelante. La espada de la diosa no podrá soportar todo su poder. Junto al tipo, el monstruo golpeó con la cola y fue arrojado a un lado. Había abolladuras en el suelo. El joven esquivó hábilmente. Corrió directamente hacia él, la miró a los ojos y pensó que a esa distancia le sería difícil atacar con la cola. Después de eso, el monstruo se puso de pie. En un instante, se levantó sobre sus patas delanteras y volvió a golpear con la cola. El demonio frunció el ceño y pidió no subestimarlo, su cola flexible. Tiró a su hijo mayor. Pudo parar con el balón. Levantó la cabeza y pensó que había esquivado un golpe directo. Volvió a mirar al suelo. Fue derribado por una sola onda expansiva.
Entonces el demonio se acercó. Esto es todo lo que un hombre valiente puede hacer. No puede creer que su camarada haya caído a manos de un debilucho así. El rubio levantó la vista y dijo que tenía razón, él mismo no lo creía. Y el monstruo respondió que también estaba contando chistes antes de morir, o decidió suplicar clemencia, sin importar lo que tuviera en mente. En ese momento, el tipo gritó que no creía que todo saliera según lo planeado. Si nos remontamos 5 minutos antes, el caballero se paró frente a sus camaradas y el santo preguntó si esto era demasiado imprudente. Levantó la cabeza y dijo que ahora no tenían otra opción. El hombre valiente debe distraer la atención del demonio hacia sí mismo. Tendrá que acercarse al demonio subterráneo. Recordó la cicatriz que tenía en el estómago. Tiene que apuntar allí. La rubia frunció el ceño y preguntó si estaban seguros de que eso era posible. El caballero se acercó y dijo que sí, que si podía mantener su atención, sus habilidades no lo detectarían, pero podía sentir sonidos o vibraciones mientras cavaba, por lo que necesitaba cebo. El valiente hombre lo miró a los ojos y le preguntó cuánto tiempo se necesitaría. El joven pensó un momento y dijo 3 minutos, 5 a lo sumo. Entonces el hijo mayor se dio la vuelta y dijo que actuaría de acuerdo con el plan. Kim le preguntó por qué este tipo le creía, no permitía la idea de que un soldado pudiera, y el joven se dio la vuelta y respondió con una sonrisa que eso no sucedería. Entre las habilidades personales del valiente estaba el reconocimiento de las mentiras. La morena sonrió y pensó que a pesar de que no le había mentido, las habilidades de este mundo no funcionaban en él. Tal vez el único que podía mentir era un hombre valiente. Quién sabe, tal vez todavía le sea útil. Y entonces el joven corrió hacia adelante y gritó que confiaba en él. Y ese fue el mismo momento en el que gritó que no creía que todo saliera según lo planeado. El caballero se transformó y saltó del suelo. Voló directamente hasta la cicatriz. Si lo miras, tenía los músculos de un troul, el cuerpo de un topo y las garras de un dragón. Cavó un túnel justo debajo del monstruo con tal conjunto que era fácil cavar a través del suelo. El demonio le prestó atención, todo este tiempo usando la habilidad de detectar signos de vida, lo que sucedía. El tipo se abalanzó sobre él y le preguntó si tenía que responder, convirtió la mano del hombre en la de un dragón. Se acercó a la cicatriz, con tales garras podía rasgar cualquier piel, por densa que fuera. El monstruo se sacudió y gritó que no se dejaría tocar más. Y él empezó a caer de costado, lo aplastaba así como así. El caballero ya se acercaba a su vientre. Se quedó allí, con la sangre derramada. El demonio fue derrotado. Cayó de costado y gritó. El joven se encontró dentro de él. Funcionó. Tocó las paredes de los músculos. Su cuerpo es demasiado grande para deambular por aquí. Boom. Necesita usar la habilidad del parásito. Y comenzó a transformarse en muchos gusanos. Estos parásitos se distribuían por todo el cuerpo. El tipo abrió mucho los ojos, vio al monstruo de lado. La información de los parásitos va directamente a su cabeza, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y cerebro. Resulta que estas son habilidades convenientes. Se miró la mano y pensó, por cierto, estos dos eran amigos, ¿no? Sonrió y pensó que morirían por las habilidades del otro. ¡Qué pena! Recibió una señal, se dio la vuelta y miró a los parásitos. Había algo de este lado. Comenzó a arrancar la carne. Miró hacia abajo. Tuvo que esperar un poco. Estuvo a punto de conseguirlo. Los monstruos tenían paredes gruesas en su interior. El tipo los destrozó. Y se sorprendió mucho. Había algo extraño debajo. Se lamió los labios y pensó que era un milagro. Fue simplemente maravilloso. El cuerpo del demonio comenzó a temblar. Los chicos lo miraron y no entendieron lo que estaba pasando. El rubio levantó la cabeza y dijo que ahora era una gran oportunidad para atacar. Pero el monstruo comenzó a llorar y a gritar que todo en su estómago se estaba quemando. Cometió un error. Los miró y les pidió que hicieran algo con este tipo adentro, les pidió que lo salvaran. La niña negó con la cabeza y dijo que era tan terrible, era una locura. El príncipe estaba horrorizado. El monstruo los miró y con lágrimas en los ojos dijo que había perdido contra alguna persona. Después de eso, cayó al suelo. Su cuerpo quedó inmovilizado y de repente algo salió de su ojo. Apareció una mano. Una morena salió de allí y los miró. Los chicos lo miraron sorprendidos y no entendían cómo esto era posible. Después de eso, continuaron moviéndose, caminaron por el bosque e intercambiaron miradas. Kim se volvió hacia su camarada y le dijo que la atmósfera parecía haber cambiado. Algo andaba mal. El chico se dio la vuelta y dijo que estaban un poco sorprendidos por su apariencia, aunque no le importaba. El tipo siguió caminando y dijo que no entendía cuál era el problema. Está bien de todos modos, lo más importante es lo que comió. Imaginó las entrañas. Un dinosaurio antiguo no valora lo grande que es. Los músculos son simplemente grandes y eso es todo. Estiró el brazo hacia un lado.
Estos músculos serían inferiores en fuerza a los músculos de un troll del mismo tamaño. Ya tiene piel de dragón. Es mucho más fuerte, pero no todo en él es mediocre. Por el contrario, recibió muchas cosas útiles. Imaginó el pulmón, este órgano de un antiguo dinosaurio, muy poderoso y cubierto de un denso coágulo de músculos. Imaginó al monstruo en sí, ya que se necesita una gran cantidad de oxígeno para sostener un cuerpo tan grande. Además, cuanto más fuerte es de repente, más fuerte es la exhalación. Comenzó a escupir llamas. Esto hará que su aliento de dragón sea aún más poderoso. Imaginó las venas, el sistema circulatorio. Naturalmente, con un cuerpo tan grande, es difícil que un corazón bombee. El músculo palpitaba. Tal vez por eso se localizaban pequeños órganos en las arterias y venas a ciertos intervalos, de forma similar a otros corazones. Ahora, incluso con un corazón dañado, su flujo sanguíneo no se interrumpiría. Recordó cómo rompió el órgano, el trofeo más importante. Aquí está. Sonrió y pensó que si tragaba esto, podría elevarse a los cielos. Los reyes estaban sentados a la mesa. Uno de ellos miró hacia adelante y dijo que incluso la ira había sido derrotada. Ahora solo quedaban 4 reyes. El gordo levantó la cabeza y dijo que al final, lo que suponían que había pasado, estaban de acuerdo con él. El rey principal levantó la mano y dijo que todo era como el gran rey lo planeó. El cuarto intervino. Muy pronto, el valiente hombre atacaría la fortaleza del rey demonio. Bajó la cabeza. Imagínate a la gente, ya que masacraron a todo el pueblo. El tipo intentará destruir la fuente de los problemas antes de que aumente el número de víctimas. Sonrió y dijo que sin mucho esfuerzo, pudieron deshacerse de los restos del pasado, hicieron creer al valiente hombre que había eliminado a los confidentes del rey demonio. Un esquema maravilloso. El resto no se encuentran. También presentó al joven, ya que esta parte del plan había llegado a su fin. Golpeó la mesa con la mano. Luego se puso de pie y dijo que era hora de destruir a todos los humanos. Luego volvió a presentar al tipo. La humanidad ganaría la guerra si le cortaran la garganta al rey demonio. Por otro lado, los demonios deben destruir a los humanos o hacerlos expulsar. Pensó en el tipo y dijo que, sin embargo, mientras el valiente hombre estuviera vivo, la humanidad nunca se retiraría. Además, era la criatura más fuerte, patrocinada por la diosa. En última instancia, para ganar, los demonios solo podían destruir a la humanidad. El rey flexionó los puños y agregó que eso significaba que solo necesitaban matar a todos los humanos antes de que el valiente hombre llegara a la fortaleza. Así lo dijo su nuevo gran rey. Gloria al incomparable rey demonio. Y los demás se levantaron e hicieron una reverencia. Alguien estaba sentado en el trono. Tienes que inclinar la cabeza ante el rey que vino de otro mundo. El equipo se detuvo en la ruta. Ken se dio la vuelta, preguntándose si el monstruo que acababa de matar había hecho esto. Los demonios comenzaron a aparecer detrás de las rocas. El tipo se congeló cuando los guerreros gritaron que era un ejército de demonios. Los monstruos saltaron sobre él. La masa volaba hacia su cara. El moreno cortó a los monstruos con su espada. Mientras los demás seguían luchando, escuchó al monstruo decir que esperaba que el muro no cayera. Los ojos del protagonista se abrieron de par en par. Vio un pergamino en el suelo. Kim lo desenrolló. Después de un rato, todo el escuadrón lo miró. Mirando hacia abajo, el niño explicó que era un mapa del reino de los demonios y que lo había tomado de uno de los guerreros. Warrior se frotó la barbilla y dijo que eran bastante hábiles haciendo mapas. Arwen apuntó con su bastón al mapa y le pidió que lo mirara, diciendo que había algo más interesante. Señalando hacia el centro, dijo que todos los caminos convergían en el centro, desde donde se extendía la carretera principal a la capital, y dado que todos los caminos que conducían a los campos de batalla se transmitían en este punto. Al mirarlo, Saintes notó que este mapa reflejaba la ruta de suministro. Warrior comenzó a ponerse de pie y dijo que con el mapa en sus manos, llegarían al rey demonio más rápido. Arwen apretó los dientes y le pidió que esperara. Frunció el ceño, diciendo que este lugar, señalando el mapa, dijo que este lugar parecía sospechoso. La rubia miró el pueblo, diciendo que el pueblo en la zona montañosa, incluso si no era estratégicamente ventajoso, estaba directamente conectado con la carretera principal y era su destino final. Saintes preguntó con una mirada indignada si quería decir que esta aldea era de especial importancia para el ejército del rey demonio. Los ojos de Warrior se abrieron cuando su hermano dijo que no podía decirlo con certeza, pero pensó que deberían visitar allí. Mirando el pueblo en el mapa, pensó que su intuición le decía que este lugar era de hecho un objeto valioso. Dijo que si la aldea era tan importante, entonces el ejército del rey demonio podía esperar. Una semana después, el humo era visible detrás de la montaña. El pie de un hombre pisó la montaña. Edward, sosteniendo un mapa en sus manos, dijo que estaban allí. El escuadrón miró hacia el pueblo. Los demonios trabajaban en el interior. Los niños paleaban carbón.
Mirando los numerosos carruajes, el príncipe dijo que, como era de esperar, aquí se produjeron armas. Warrior se congeló con una cara de asombro, preguntando qué hacer ahora. El niño sostenía una espada y un escudo, diciendo que no había necesidad de perder el tiempo dudando, sino simplemente hacer lo que habían venido a buscar. Su hermano lo agarró por el hombro y le preguntó si realmente iba a matar a aldeanos inocentes. El rubio se dio la vuelta y preguntó a quién llamaba inocente. Volviendo la cabeza, dijo que todo el pueblo estaba involucrado en la creación de armas. Warrior frunció el ceño, preguntando qué estaba pensando. Las descargas eléctricas lo atravesaron. Al levantarse del suelo, el niño le dijo que se calmara, porque estaba quebrantando los mandamientos, y luego señaló que solo le haría 2 preguntas. Mirando a su hermano, preguntó si matar a los aldeanos era un crimen. El rubio apretó los dientes y exclamó de acuerdo, señalando que la matanza nunca podría ser una virtud. Arwell se paró frente a él y le preguntó si entonces era correcto infiltrarse en la retaguardia del enemigo, destruir su arsenal y matar a los herreros. Warrior confirmó y dijo que necesitaban cortar los suministros del enemigo, porque esta era la única forma en que podían reducir el número de víctimas. Sus ojos se abrieron de par en par al recordar que Warrior siempre debe actuar de manera sabia y justa. Kem se dio la vuelta y dijo que mientras perdían el tiempo en charlas ociosas, él seguiría adelante. La rubia se quedó atrás, preguntándose si debían ser dejados o asesinados, y que era un crimen y que era una virtud. Gotas de sangre volaron hacia el tipo. El casco de la morena comenzó a desaparecer, y preguntó si este era el último. Comenzó a masajearse el cuello, murmurando que volvía a hacer todo el trabajo solo. El geronto principal se dio la vuelta. Mirando a sus camaradas, notó que Warrior dijo que solo lucharía contra aquellos que atacaran primero, y Sainte se puso histérica por matar demonios. También notó que Arwell estaba ocupado consolándola. Echó mano a su pistola. El rubio, mirando el arma, dijo que ahora le quedaba claro qué tipo de arma estaban recogiendo. Sonrió y preguntó si el cliente era fanático de Alemania. Kem se dio la vuelta cuando le preguntó si sabía lo que eso significaba. El chico se secó la cara con la mano y tradujo, diciendo que el tercero de ellos estaba del lado del rey demonio. Edward sonrió ampliamente. Warrior preguntó con una mirada frustrada si habían logrado averiguar algo. La rubia se dio la vuelta y le dijo que el reino de los demonios planeaba arrastrar a los habitantes a una guerra. Apretando el gatillo, comenzó a decirle que con tal arma, incluso de la gente común, se podía hacer un ejército, solo explicando cómo usarla. Señaló que fue creado para este mismo propósito. El tipo apretó los puños, preguntando cómo era esto posible. Se alejó. Arwell se volvió hacia el caballero y le dijo que había hecho un gran trabajo. Le entregó un pergamino, diciéndole que se merecía un fin de semana. La morena comenzó a desplegar el mapa, escuchando las palabras que debía regresar después de haber comido hasta saciarse y que había respondido a los lugares prioritarios. El protagonista sonrió sombríamente y preguntó si esto era un fin de semana o una tarea. Oka dijo que tenía una gran oportunidad de probarlo. La rubia miró hacia otro lado, escuchando un fuerte grito. Dijo con una sonrisa maliciosa que todo iba según lo planeado. Había un denso bosque cerca del pueblo. En el interior se escuchaban sonidos de golpes y gritos. Warrior estaba rompiendo un árbol. Apretando los dientes, preguntó qué debía hacer. El reino de los demonios, la ciudad portuaria de Spookpit. Un niño llamado Meden, nacido de la unión de un demonio y un humano, llevaba bolsas al hombro. Los hombres detrás de él comenzaron a apresurarlo. Alguien puso una pequeña bolsa sobre la mesa, diciendo que el niño había llevado 20 bolsas de pólvora y 10 cajas de carbón, y que esta era su parte. Hizo una reverencia y le dio las gracias. Al irse con la bolsa en las manos, Meden pensó que esto sería suficiente para que él y su hermana comieran y pagaran su habitación, y con el dinero restante, vertió las pocas monedas que quedaban sobre la mesa. El moreno cerró los ojos y pensó que este trabajo no era permanente, y por lo tanto no sabía si tendría suficiente dinero para la comida. Miró a su hermana y pensó que debía intentarlo por su bien. La chica le ofreció una piruleta muy sabrosa. El hermano le acarició la cabeza y dijo que ya había comido después del trabajo. Milan levantaba la bolsa, con Sakirov ligeramente sobre su hombro. Pensó que hoy parecían un poco más ligeros que ayer, lo que significaba que se detendría un poco más fuerte. Caminó por la calle y pensó que, aunque ahora era un trabajador en el puerto, cuando muriera definitivamente se convertiría en uno de los 7 generales. Al no notar al dragón sobre su cabeza, el niño pensó que entonces su nombre sería famoso en todo el mundo. El cerebro trino es un órgano que supuestamente se encontró en reptiles gigantes extintos. Se observó que la transmisión de un impulso nervioso en un cuerpo enorme lleva mucho tiempo. Así que algunos científicos propusieron una teoría sobre la presencia de un cerebro auxiliar en la región lumbar de los dinosaurios. Era el mismo cerebro trino. Recordando cómo desgarró la carne interior,
el parquet notó mentalmente que encontró algo similar en el cuerpo del dinosaurio asesinado. Pensando en las alas y la larga cola, razonó que podría recrear el sistema nervioso central de cualquiera de las criaturas que absorbiera, incluidos sus cerebros, lo que le permitiría usar de manera segura las partículas únicas de estas criaturas. Imaginando el cerebro en su cabeza, el moreno pensó que, de todos los órganos enumerados, nunca había tenido que reemplazar su propio musgo, y existía el peligro de que perdiera el control de su propio cuerpo y se perdiera a sí mismo. Los protagonistas pensaron que ahora, habiendo adquirido el sistema cerebral trino, podría usar con seguridad el cerebro de otra criatura como su segundo cerebro. En otras palabras, ahora, el ala se agitó ampliamente. Kim notó mentalmente que podía volar. El dragón rojo revoloteó sobre la ciudad. Mirando hacia abajo, la contraseña pensó que, habiéndose transformado por completo en un dragón, pudo retener su conciencia. Sus escamas de hombre lagarto se combinaron con escamas de dragón y se cubrieron de limo de misticio. Tenía los enormes pulmones y el sistema circulatorio de un dinosaurio gigante, la médula ósea y la sangre de un troul para una rápida regeneración, y también los poderosos músculos de un orco. El dragón abrió la boca. Volaba justo encima de Meden. El chico se animó. Levantó la cabeza cuando comenzaron a caer bolas de fuego del cielo. Un segundo después, hubo una explosión detrás de él. El niño se dio la vuelta, vio un enorme dragón y escuchó a la gente gritar. El hombre se quedó con cara de asombro, preguntando cómo era posible. Un momento después, el dragón lo cubrió con su boca. Meden trató de escapar de la escena, preguntándose de dónde venía el dragón. Los problemas corrieron rápidamente por la calle. Pensó en cómo necesitaba tomar rápidamente a su hermana y huir de aquí. Corrió al dormitorio. El dragón golpeó con sus patas el edificio mientras el niño pensaba que era una suerte haber elegido un lugar para vivir cerca de su trabajo. Él y otro monk se protegieron del viento. El niño abrió los ojos. Todo lo que se avecinaba estaba cubierto de polvo. Entonces vio ruinas. Sus ojos se abrieron de par en par. Entre las piedras, vio la mano de un niño. Un grito brotó de su boca. Meden agarró su espada y corrió. Con ojos llorosos y enojados, gritaba maldiciones. Apuntó con la espada al dragón, deseando su muerte. La hoja se rompió por el golpe. El niño se cayó. Un segundo después, desapareció. Kim escupió el resto de la espada. Recordando el mapa, pensó que los sitios de producción y los depósitos de municiones estaban marcados allí. Mirando la destrucción dentro de él, pensó que su destrucción socavaría la fuerza del ejército del rey demonio. Pero esto le importaba mucho menos que la cantidad de criaturas que comiera en el camino hacia aquí. El dragón cerró la boca. Al recordar al hombre que había comido antes, pensó que tenía especial curiosidad por saber de qué era capaz ahora esa cosa parecida a un pez. Había empezado a escupir fuego. 10 horas después del colapso de la ciudad portuaria, el hombre de piel púrpura preguntó si habían oído lo que había sucedido en Stukvit. Apretó el puño y dijo que había golpeado duramente la cadena de suministro. La chica pelirroja se sentó a su lado mientras él decía que se rumoreaba que era un dragón, y luego le preguntó qué pensaba. Pereza apretó los dientes mientras señalaba que era de la misma especie. Mientras se sentaban en la mesa redonda, la niña dijo que no podía ser, y que se decía que desde el anochecer hasta el amanecer, durante casi 9 horas, el dragón había escupido fuego al menos 5 veces, algo que solo el legendario señor dragón podía hacer. El hombre de 3 ojos miró de reojo y notó que el único señor dragón estaba en esta habitación. La chica pelirroja frunció el ceño y le preguntó a qué se refería. Ella se puso de pie y comenzó a preguntar indignada si se refería a ella. El hombre sacudió la copa de vino en su mano y dijo que el legendario señor dragón estaba aquí ahora, y luego preguntó sobre la posible existencia de otro. La persona de la capa inclinó la cabeza y dijo que eso no era importante ahora, sino sus acciones futuras. El hombre de piel morada respondió que decía la verdad y preguntó qué pensamiento le venía. Los celos agitaron la mano y dijeron que los rumores sobre Stukvit se extendieron por todo el reino, y en solo una noche. Este dragón se convirtió en una pesadilla para otros, y si los 7 generales se deshacían personalmente de él, elevaría la moral de los súbditos. La chica de los ojos brillantes respondió que tenía sentido. Agitando las alas, dijo que tenía que irse. Pereza con una mirada malvada dijo que incluso si él fuera el mismo dragón, ella le mostraría que estaban en diferentes niveles. Las escamas del dragón comenzaron a cubrirse parcialmente con una costra turquesa. Pensó que desde que se unió a Warrior, el ataque a la ciudad portuaria era la misión más fructífera. Sus venas se volvieron verdes y manchas verdes comenzaron a cubrir su cuerpo. Kim notó mentalmente que había internalizado varios tipos de demonios, como el demonio pez y el demonio insecto, y adaptó sus habilidades a sí mismo y pensó que su cuerpo era bien compatible con los cuerpos de los mamíferos, pero esto era solo el mínimo. El dragón voló hacia abajo,
pensando que la última misión lo ayudó a aprender su habilidad y a este ritmo, definitivamente lograría su objetivo previsto algún día de elevarse por encima de todos los seres vivos. Lo que significa, mirando al dragón volando en el cielo, los demonios preguntaron si este era uno de los generales. El hombre entrecerró los ojos y dijo que no lo era. Él y los demás comenzaron a huir, dándose cuenta de que era el dragón de la ciudad portuaria. Una pata colgaba sobre el hombre. Kim lo aplastó, pensando que debería convertirse en un superdepredador. Aspiró aire, luego el fuego salió de su boca. La pereza voló por el cielo. Apretó los dientes, notando mentalmente que, según el informe, se vio un dragón en la sexta guarnición hace una hora, y quienquiera que fuera, tendría que pagar. Vio los restos. Frunciendo el ceño, notó que tal devastación había ocurrido en solo una hora. Vio un cuerpo que se levantaba. Kem se comió al muerto. La chica pelirroja aterrizó cerca. Levantando una mirada sombría, pensó que comerse a los muertos era salvajismo. Mirando al dragón en sus patas traseras, notó mentalmente que antes definitivamente era un dragón rojo, pero este se veía diferente. Slot sacó una habilidad, a punto de activar su habilidad especial que podía infundir terror en el objetivo y someterlo a la voluntad del dragón. Ella gritó, ordenándole que se congelara. Los ojos de Kim fruncieron el ceño. Dirigió una mirada perpleja hacia lo desconocido para él. La chica mostró los dientes, preguntando indignada por qué su habilidad no funcionaba si funcionaba incluso con sus compañeros de tribu. El dragón entrecerró los ojos y dijo que, aunque ella era bastante fuerte, no sabía quién era, y que sería mejor que lo pensara dos veces porque su autoridad no era ilimitada. Al darse la vuelta, dijo que si ella intentaba subyugarlo nuevamente, no lo dejaría ir tan fácilmente. El rostro de la muchacha pelirroja se oscureció ante tal insolencia. La piel de sus manos se convirtió en escamas afiladas y dijo que lo haría responder por esas palabras. Kim se dio la vuelta. Los ojos de Lenya brillaron. Se convirtió en un gran dragón rojo. Balanceando la pata, exclamó que ahora él sabía lo fuerte que era. Entonces ella golpeó. El dragón se cubrió con su pata de sus ataques. Lenya frunció el ceño, diciéndole en voz alta que muriera. 10 minutos después, ella todavía estaba golpeando. Al quitar su pata, la niña pensó que esto simplemente no podía estar sucediendo. Miró a su oponente y pensó en cómo había resistido todos sus golpes, y nunca había conocido a un dragón tan resistente. El protagonista entrecerró los ojos. Mirando su extremidad, se dio cuenta de que incluso un dragón no podía atravesar el misterio y los músculos de la montaña, y aunque los monstruos ordinarios difícilmente podrían herirlo, este dragón parecía increíblemente poderoso. Cerró los ojos y lo llenó, y luego decidió revisar algo más. Su piel se iluminó, decidiendo desactivar la baba de misticio. La pereza se estremeció. El dragón se estremeció cuando ella gritó que podía ver claramente que había debilitado su defensa. Le agarró la cabeza y las extremidades. Su boca se abrió. La chica mordió a su oponente en la zona del hombro. Se comió la carne roída. Luego arrojó al monstruo con sus piernas. Kim voló de regreso. Pereza le preguntó con una mirada de suficiencia qué le parecía eso. El protagonista, sin un trozo de carne en el hombro, escuchó las palabras de que sus colmillos dejarían pasar cualquier cosa. Su herida comenzó a sanar. Los ojos de la niña se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que él se estaba regenerando. El dragón se puso de pie y dijo que finalmente lo había dominado y, por lo tanto, podía terminar de probar el nuevo cuerpo. Dándose la vuelta, dijo que le ahorraría ingratitud por participar en el experimento, y luego le dijo que se fuera, agregando que no la alcanzaría. Len tembló de ira. Ella se sacudió y gritó, preguntándole si realmente tenía el coraje de herir su orgullo. Abriendo la boca, le dijo que viera el verdadero poder del señor dragón. Una bola apareció sobre su boca, y la niña dijo que pondría todas sus fuerzas en esta llama y la quemaría hasta convertirla en cenizas. Kim miró la esfera y dijo que, en este caso, no se podía hacer nada. Él le dio la orden a Cree. La sangre brotó de la boca del dragón. Junto a ella, los gusanos cayeron al suelo. Luego vomitó sangre. La niña se quedó paralizada y preguntó qué era eso. Sus ojos se pusieron blancos. Cayó al suelo. El protagonista entrecerró los ojos y dijo que fue toda su carne la que se tragó durante la batalla. Al presentar a las pequeñas criaturas, dijo que las convirtió en parásitos que devoraban el cuerpo desde adentro. Mirando el cadáver acostado, agregó que no se puede comer todo. Apareció un sello amarillo redondo. Ken lo miró y una voz le pidió que regresara, agregando que estaban en peligro. Se dio cuenta de que se trataba de un recuerdo telepático. Continuaron llamándolo desesperadamente. El guerrero estaba de pie con una espada en sus manos. Fue el apóstol de la diosa y los viajeros, que se trasladaron al pasado durante 10 años. Un monstruo enorme se acercaba a él. Señaló que en el futuro, en 10 años, este mundo se enfrentará al monstruo de la destrucción y la humanidad unirá fuerzas con el marco de los demonios. Vio la mano del demonio muerto en el suelo,
pensando que incluso el Silnailon de ellos, y el rey demonio, y los 7 generales y 4 emperadores, fueron absorbidos por el monstruo. Una espada rota yacía en el suelo, y el rubio notó que él también murió entonces. Recordando la batalla con el limo, señaló que cuando regresó al pasado, fue directamente al bosque interminable y destruyó el limo, que en el futuro se convertiría en un monstruo. Gracias a esto, Kim regresó del bosque interminable y pudo salvar al príncipe del envenenamiento. El tipo vio un camino brillante por delante, pero se desvaneció. Pensó que el futuro había cambiado y que los que se suponía que iban a morir sobrevivieron, pero al mismo tiempo, era imposible predecir lo que sucedería a continuación. Apretó el puño y pensó que no se arrepentía de haber renunciado al futuro que conocía y haber matado al monstruo de la destrucción, pero si había explorado más al rey demonio en su futuro. Al ver a Edward dormir en la mesa de juego durante el juego, Warrior pensó que ahora no estaría tan indefenso. Al ver la cara del demonio de 3 ojos, el niño pensó que podría haber aprendido sobre sus habilidades en ese entonces. Hace media hora, los 3 caminaban por la carretera. La rubia miró hacia atrás y preguntó a dónde Edward había enviado a Kim. El príncipe lo miró y notó que le había pedido que se ocupara de otra área importante y que había ido allí solo. Mirando a los espadachines frente a él, notó que casi habían llegado a su próximo destino. Los 3 se quedaron helados. El demonio de 3 ojos sonrió y saludó a Warrior y sus compañeros. Agitando la mano, se presentó como uno de los 7 generales demoníacos, Basanio de Greatlord, apodado Greed, y esta ciudad, Grand Vegas, estaba bajo su gobierno. Mirando a los invitados, el demonio preguntó qué tal si deteníamos el incontable derramamiento de sangre y resolvíamos todo pacíficamente. Edward le preguntó qué tenía en mente. Basanio sonrió y dijo que propuso determinar el ganador a través de un juego. Los chicos lo miraron sorprendidos, y el príncipe dijo que parecía un truco, y Warrior estuvo de acuerdo de inmediato. Cerró los ojos y pensó que al llegar tan lejos había derramado una cantidad inaceptable de sangre, y si era posible resolverlo todo pacíficamente. Grit sonrió con picardía, riéndose de su ingenuidad. Habiéndose mudado a una habitación espaciosa, el demonio exclamó que hoy les esperaba un gran evento. Trinity y Basanio escucharon sus palabras sobre la competencia entre ellos. Los espectadores observaron desde el balcón, señalando que esperaban que Warrior y la humanidad murieran. Arwell se sentó en una silla y dijo que él sería el primero. Avaricia también se sentó y dijo que jugarían al póker y, si el príncipe ganaba, los dejaría ir. El rubio frunció el ceño y mentalmente notó que había dominado el póker con maestría mientras estaba bajo la cobertura de una banda de cazadores furtivos. El demonio sonrió y dijo que si perdía, se llevaría el alma. El tipo golpeó la mesa, exclamando que eso simplemente no podía ser y que era una trampa. Mientras sonreía, Basanio volvió a preguntarle. Después de colocar la combinación sobre la mesa, preguntó si no había dicho antes que el que no fue atrapado era un ladrón. Edward gritó que esa ronda no contaba, porque si lo hubiera sabido. La codicia sonrió, diciendo que todo sería según lo prometido. Poniendo sus manos sobre la mesa, dijo que tomaría su alma. Un vapor blanco comenzó a salir del cuchillo sobre la mesa. El mismo vapor apareció alrededor del hombre asustado. Se acercó al chip. En él apareció un dibujo de su rostro. Congelándose por un momento, el príncipe transmitió rápidamente una señal de ayuda. Se desplomó sobre la mesa. El demonio con una sonrisa astuta dijo que esta es una habilidad que cumple las promesas hechas por adelantado, sin importar lo que suceda. Saintus levantó el puño, preguntando cómo se atrevía a tocarlo. El puño cayó suavemente sobre la cabeza del mago. La mano de la niña se cayó. Basanio bajó la cabeza y dijo que en este lugar, la fuerza bruta no es una cuestión de enfrentamiento siempre y cuando use su segunda habilidad única, la zona de paz absoluta. Con una sonrisa sombría en su rostro, pensó que con estas 2 habilidades, nadie puede vencerlo en el juego. Las mejillas de la chica de cabello castaño se enrojecieron cuando agregó que, aparentemente, el príncipe es muy querido por ella. Ella exclamó que eso no es así. La codicia entrecerró los ojos, pensando que todos sus sentimientos son como la palma de su mano, y este tipo de personas se llaman simplones. Saintus apretó los dientes cuando dijo que si ella quería devolverle su alma, que jugara con él. Miró hacia otro lado cuando el demonio se ofreció a apostar almas en esta ronda. Dio un golpe a la mesa y aceptó. Warrior trató de detener a la sombría chica. Echándole un vistazo, dijo que no la llamaban la jugadora de cartas del convento por nada. Mirando las cartas, Basanio le preguntó en qué quería competir. La morena los barrió de la mesa. Frunciendo el ceño, les dijo que guardaran las cartas porque iban a jugar a los dados. La codicia creó 3 dados y aceptó. Humo blanco brotó de la viruta. Saintus se desplomó sobre la mesa. Su rostro apareció en el chip. El demonio saboreó el sudor y dijo que no se había encontrado con oponentes tan fuertes en mucho tiempo. Warrior miró hacia la mesa con miedo.
Mientras sus camaradas yacían inconscientes, Bassanio preguntó qué harían, señalando que tenía que apostar su alma y ganar si quería recuperar a sus camaradas. El tipo apretó los dientes, dándose cuenta de que nunca había apostado. Miró hacia otro lado cuando se escuchó el sonido. Al inhalar, su rostro se iluminó de alegría. Después de haber roto el muro, Kim se acercó a ellos. El rubio frunció el ceño tenso, pensando que el resultado era obvio porque nunca había apostado. Mientras apretaba los dientes y los puños, pensando que no podía dejar a sus camaradas, se escuchó un fuerte grito detrás de la puerta, ordenándole que se detuviera. El tipo se dio la vuelta, desconcertado. El ruido provenía de detrás de la puerta. Un segundo después, fue roto por un cuerpo. El demonio cayó al suelo. Warrior miró a un lado. Una amplia sonrisa apareció en su rostro. Saludó alegremente a Kim, que había aparecido. Al fijarse en él, Bassanio dijo que su nuevo huésped estaba rebosante de energía. El tipo levantó la cabeza, escuchando las palabras de otros demonios de que usar la violencia era de mala educación, y la colección de Bassanio se repondría hoy. Miró a un lado. Al ver a sus compañeros inconscientes, el moreno notó mentalmente que no servían de ayuda. Tensó la mano, pensando que lo arreglaría rápidamente y volvería a sus asuntos. Grit sonrió y preguntó si realmente iba a resolver todo por la fuerza. Señaló que era inútil usar la violencia en su territorio, ya que su habilidad única era la zona de calma absoluta. Warrior frunció los labios cuando su camarada le preguntó si era cierto. Frunció el ceño y confirmó, comenzando a decir que su habilidad suprimía la fuerza física dentro del edificio. El protagonista sonrió con picardía, señalando que entendía todo. El demonio, con una sonrisa en sus labios, dijo que el príncipe y la santa ya habían perdido y le habían entregado sus almas. Se le preguntó si había alguna manera de recuperarlos. Puso una ficha sobre la mesa y respondió que solo en caso de victoria, pero que las apuestas debían ser iguales. Imaginando el núcleo en el pecho de una persona, Bassanio dijo que para devolver el alma de alguien, tendría que apostar la suya a cambio. Mirándolo, Ken le preguntó si resultó que solo tenía que apostar su alma y hacerle admitir la derrota. Él respondió que todo estaba correcto. El tipo pateó a la chica de cabello castaño de la silla. Se sentó en ella y dijo que estaba apostando su alma y su alma de guerrero. El rubio se sacudió perplejo y el demonio se echó a reír. Se oyó un ruido desde los balcones. El espadachín extendió su mano y le preguntó al caballero qué estaba haciendo. La morena señaló que se llevaron a 2 almas, y si querían devolver ambas, entonces no había otra salida. Grit comenzó a reír, diciendo que todo estaba dicho correctamente. El protagonista se cruzó de brazos, pidiéndole a su compañero que no se preocupara, porque definitivamente podría ganar. El guerrero respondió que el príncipe le había dicho lo mismo. El caballero miró hacia atrás y dijo que, en cualquier caso, tenía más posibilidades de éxito en este asunto. El rubio cerró los ojos y murmuró nervioso que confiaba en él. Kem se cruzó de brazos y repitió el ataque. Bassanio comenzó a preguntarle con qué servirían para determinar el ganador. El tipo levantó el puño y dijo eso con esto. El demonio, con una mirada perpleja, le preguntó si se refería a piedra, papel o tijera. El protagonista le dio un puñetazo en la cara, diciendo la palabra roca. El demonio fue derribado por el golpe. Al recordar la mordedura de la serpiente, la morena señaló que, según los resultados experimentales actuales, los extraterrestres no trabajarían en él para siempre, o mejor dicho, no caería bajo la influencia de esas habilidades que actuaban sobre él directamente. Al imaginar una bola de fuego, notó que le causaría daño, ya que se haría con una habilidad. Entonces, imaginando flechas aceleradas con una habilidad, supo que sería lo mismo. Entonces pensó que, sin embargo, el disparo dirigido con habilidad, que designa un objetivo, o incinerar, que prende fuego a este objetivo, no funcionaría en él. Preguntó qué pasaba con la habilidad única de este idiota. Al observar cómo yacía el demonio en el suelo, Kim notó mentalmente que esta habilidad tampoco funcionaría con él, porque estaba dirigida a una persona que usaba la violencia dentro del alcance de la habilidad. Bassanio trató de entender lo que estaba pasando. El moreno movió la pierna, asestó un golpe crítico con él. A Reid le tembló la mano y el protagonista pensó que Bassanio no podía entender qué tipo de sensación era la que estaba experimentando por primera vez en su vida. Y las partes experimentaron dolor físico, dándose cuenta de que esta habilidad se había desmoronado hasta convertirse en polvo. 2 fichas sobre la mesa comenzaron a moverse. Se observó que en el fondo de la conciencia del demonio, nació una conciencia de pérdida, y para su otra habilidad, la realización incondicional, esto era suficiente. Las almas volaban hacia sus dueños. El chico y la chica se despertaron de repente. Bassanio estaba tirado en el suelo y murmuraba que era un tramposo. Ken sonrió y le preguntó si realmente le gustaba el juego, después de lo cual se ofreció a comenzar la segunda ronda, donde apostaría su vida y apostaría todo lo que le quedaba. Con una sonrisa sombría en su rostro, le ofreció adivinar si ahora lo golpearía con la mano derecha o con la izquierda,
y la apuesta terminaría tan pronto como respondiera. Con una mirada de reojo, la codicia respondió que lo golpearía con la izquierda. Levantando su pierna, transformada en una extremidad de orco, el moreno respondió que se había equivocado. Había asestado el golpe mortal. Los demonios desde los balcones comenzaron a preguntar desconcertados qué había sucedido, y si uno de los 4 emperadores realmente había perdido. Comenzaron a huir rápidamente. El protagonista levantó la mano y dijo que ninguno de ellos debería esperar sobrevivir. Las rejas comenzaron a caer sobre las ventanas. Warrior frunció el ceño y exclamó que no había necesidad de sacrificios tan insensatos. Kim, lanzándole una mirada, respondió que solo eran basura que disfrutaba viendo cómo se llevaban las almas y que castigar la basura era una buena acción. La rubia, con cara de perplejidad, exclamó que eso estaba mal. El moreno sacó su espada y dijo que su conversación no iba bien. Al verlo ponérselo en el cuello, el tipo le preguntó qué estaba haciendo. El caballero, extendiendo la mano, le recordó que el príncipe ya le había preguntado si quería hacer lo correcto o por bondad. El sudor corría por el rostro tenso de Warrior mientras le preguntaban si elegiría la justicia o la rectitud. El protagonista comenzó a apartar la espada. Dándose la vuelta, dijo que si no iba a ayudar, entonces déjalo tomar a estos dos y perderse, porque los idiotas que ni siquiera sabían lo que querían solo se interpondrían en el camino. La rubia se llevó a Edward y a Saintes, desmontando la puerta cerrada tras ellos. Los demonios llamaban a las puertas y a los bares, pidiendo en voz alta que los dejaran salir. Kem comenzó a aspirar mucho aire hacia sus pulmones. Contuvo la respiración y su cuello se puso rojo, después de lo cual notó mentalmente que era hora de comenzar a limpiar. Las llamas envolvieron la habitación. Aparecieron rejas en las ventanas después de la orden de cerrar y no dejar salir a nadie. El demonio los agarró, preguntando indignado qué estaba pasando. Gritó con cara de miedo que había un asesino dentro. Mientras Basanio yacía muerto en el suelo, Ken pensó en cómo ganó la apuesta con él, y Indur, según el contrato, tomó posesión de sus habilidades. Al acercarse a él, notó mentalmente que solo valía la pena conseguirlos. Una avalancha de información se precipitó en su cabeza y, entre otras cosas, se le transfirió el derecho a poseer el casino. Mirando alrededor de la habitación, el tipo pensó que este lugar era la fortaleza de la codicia demoníaca y que podía controlar todo aquí a su antojo, y dado que ahora era el propietario completo, podía controlar todo. Miró hacia un lado, notando que le gustaría probar sus nuevas habilidades, pero no había suficiente tiempo para esto. Las escaleras se erguían con una mirada enojada. La morena ordenó a la casa que desactivara el sistema contra incendios. Los hombres trataron de romper los barrotes mientras él ordenaba llenar todo con oxígeno. Los protagonistas escupieron el iscu, pensando que solo uno sería suficiente. Warrior se detuvo cuando se escuchó una explosión detrás de él. Se dio la vuelta. Empezó a recordar la pregunta del príncipe y del caballero sobre lo que elegiría. El tipo cerró los ojos. 2 emperadores demonios estaban sentados a la mesa. El hombre entrecerró los ojos y dijo que al final quedaban 2. Se acercaron a ellos. La sombra de atrás preguntó cómo había sucedido esto. El demonio vio a la muchacha de pelo blanco, que era su rey. Los emperadores se pusieron de pie y cruzaron las manos. El hombre, mirando hacia abajo, dijo que la conexión con Slot había sido cortada. De pie en la mesa redonda, también informó que una ciudad bajo la jurisdicción de la codicia también había sido atacada, y que él había desaparecido sin dejar rastro. La muchacha preguntó con cara de sorpresa cuál era la probabilidad de que siguiera vivo. El demonio, con una mirada nerviosa en sus ojos, respondió que era difícil esperar algo. La chica de cabello blanco cerró los ojos y dijo que habían perdido a 2 de sus valiosos camaradas. Los celos hablaron y dijeron que el plan de su majestad se realizaría sin la participación de los 4 reyes, por lo que no había necesidad de estar triste. El rey demonio frunció el ceño y preguntó si realmente le estaba prohibiendo llorar a sus camaradas, que estaban con ellos ayer. Los celos se asomaron por debajo de su capucha y notaron que habían decidido detener a Warrior por su cuenta. Y aunque la situación era desafortunada, si fracasaban, llorar su pérdida solo deshonraría sus muertes. La chica se paró cerca de la mesa y dijo que probablemente él tenía razón, porque gracias a sus acciones, pudieron acercarse a la etapa final. Se dio la vuelta y dijo que necesitaba descansar. La chica de pelo blanco comenzó a desaparecer, mientras el demonio decía que los 2 eran suficientes para acabar con el resto. Los celos lo miraron y le preguntaron si debía ir a consolarla. Last miró hacia atrás y preguntó si no sabía que esa no era la razón por la que lo llamaban así. El demonio se apoyó en su bastón, notando que estos apodos no les convenían en absoluto a ninguno de ellos, pero no se pudo evitar, porque el plan del rey demonio era lo principal. El demonio se paró de espaldas a él, diciendo que incluso sus muertes no conducirían al fracaso. Los celos lo miraron y dijeron que solo necesitaban comprarse un poco más de tiempo, y luego preguntó cuál de los 2 moriría primero. Lujuria abrió la boca y comenzó a murmurar. Los celos inclinaron la cabeza y dijeron que sería él. Cuando el hombre se volvió hacia él,
le pidió que no hiciera esa cara. Al darse la vuelta, señaló que las personas mayores entran primero a este mundo y son las primeras en salir. Humo negro se elevaba desde los restos de la casa. Kem estaba en las ruinas, pensando en cómo el incendio en el casino lo había puesto en peligro incluso a él, y esa regeneración de Trolls era notablemente más débil y lenta en el fuego. Se palpó el hombro y notó mentalmente que había cubierto su cuerpo con escamas de dragón y baba de lagarto, pero si las áreas de regeneración quedaban bajo fuego, causaría un gran daño. El tipo recordó la herida en su hombro y pensó que debía haber sido demasiado confiado en la pelea con ese dragón y ahora estaría en peligro si golpeaba su hombro en regeneración con fuego. Lo esquivó. Un lagarto anaranjado se extendía entre los escombros. La morena preguntó con una mirada sombría si los demonios realmente tenían una mascota así. Cuando el enorme reptil se cernía sobre él, dijo que, teniendo en cuenta que podía sobrevivir a la llama del dragón, era un lagarto muy inusual. Al mirarlo, el protagonista dijo que crecería hasta medir unos 3 metros de largo. Tiró de su mejilla. Mostrando dientes afilados, dijo que necesitaba averiguar a qué sabía. El lagarto se tensó. Rápidamente se giró hacia un lado. Kem la agarró de la cola y le preguntó a dónde iba. El reptil se animó. El tipo acercó sus dientes a su piel. Los hundió en carne viva. Después de un tiempo, todo el equipo se reunió. Arwell se agarró la cabeza y dijo que todavía no se había recuperado. Mirando a Kim lamiéndose los labios, preguntó si había pasado algo bueno, porque parecía complacido. La morena lo miró y notó que no le había dicho nada. Extendió la mano, diciendo que había aprendido a resistir el fuego. Se señaló que la salamandra es un lagarto inusual con inmunidad al fuego, capaz de resistir incluso las llamas de un dragón. El protagonista pensó que era una pena para él tropezar con ella allí, porque el cuerpo de la salamandra no solo está cubierto de moco ignífugo, sino que cada célula de su cuerpo la segrega. Al imaginar una mano verde en llamas, pensó que esta característica podría usarse en combinación con la piel del Troll, que es incapaz de secretar moco por naturaleza. Edward negó con la cabeza y maldijo. La morena le preguntó qué tipo de reacción estaba teniendo, y comenzaron a entablar un diálogo en inglés. La rubia comenzó a imaginar sus miniaturas, pidiéndole que imaginara que había una persona que había resultado gravemente herida tras el ataque de un oso. El príncipe apretó los dientes y agregó que con el tiempo las heridas sanaron, los recuerdos se desarrollaron, ya que un amigo de los 3 osos aparece en su jardín. Al imaginar al oso flotando en la forma de Kem, señaló que más tarde aprendió a volar, y luego preguntó cómo creía que se sentiría esta persona. Mirándolo de reojo, el protagonista respondió que el oso regresaría tranquilamente a su mundo tan pronto como encontrara un camino, por lo que no tenía nada de qué preocuparse. Edward dijo que lo entendía todo, que no podía hacer nada consigo mismo. Al recordarlo con espuma en la boca, la morena pensó en el hecho de que, en primer lugar, eran socios, y si solo lo veía como un objeto hostil, entonces esto podría tener consecuencias negativas. Mirando hacia otro lado, preguntó si tendría menos miedo si supiera que incluso un oso feroz podría ser útil. El rubio frunció el ceño y le preguntó qué estaba haciendo. Kem, con una mirada sombría, respondió que mientras estaba acostado, se ocupaba de sus asuntos. Arwell giró la cabeza sorprendido y preguntó en voz alta si esto era cierto. Pensando en la cara de Guerrero, el niño dijo que había cerrado los ojos a la justicia y decidió actuar a favor de la justicia. El príncipe sonrió locamente, notando que esta era la segunda vez. Dijo que si volvía a cumplir con la condición, mirando la espalda de la rubia de enfrente, pensó que podría matarlo. Warrior es el más fuerte del continente Elmwood. El chico se animó. No se trataba solo de su fuerza, porque su propia existencia está protegida por una poderosa energía llamada destino. El demonio a caballo blandió su espada y se apresuró a atacar. La hoja cortó el aire. A la rubia le cortaron un par de pelos. Se señaló que, al ser solo un ser humano, había superado muchas adversidades mortales. Un enorme pozo se precipitó con un hacha. El lado izquierdo de su cuerpo explotó. Saintes, apretando el puño, dijo que tuviera cuidado. Se dijo que en una situación desesperada, definitivamente alguien acudirá en su ayuda. El protagonista los observaba. Se observó que el más mínimo accidente se convierte en un factor decisivo en una batalla con un enemigo superior. El guerrero desvió la espada. En el caso de que solo un milagro pudiera ayudarlo, definitivamente sucedería. Corrió a atacar. Estaba preparado para eso, porque para matarlo se necesitaba un poder capaz de resistir al destino mismo. Las piedras rojas de su espada brillaban al sol. Se decía que hasta ahora no había nadie que lo poseyera. Entonces el guerrero de la raza humana pudo cortar la garganta del rey demonio, y el guerrero demoníaco fue capaz de romper el cuello de la gente. Pero el destino protege al guerrero solo en la medida en que observa todos los mandamientos. El escuadrón se acercó al carruaje.
si de repente el rubio pierde el derecho a llevar su título? El tipo miró a su compañero y le dijo que era un largo camino por recorrer, y que tuvieron suerte de haber conseguido un caballo. Edward se dio la vuelta y dijo que probablemente fue gracias a él y a su patrocinio. Sonrió, porque sabía que el destino ya no protegería al guerrero. Kim se sentó en el techo del carruaje y escuchó las palabras del príncipe sobre que los mandamientos del guerrero eran los más rectos, los más justos, los más misericordiosos, y que en el pueblo ya había quebrantado el mandamiento de la misericordia y en el casino de la justicia. Agregó que quedaba por obligarlo a abandonar la justicia y que dejaría de ser conquistado. El rubio levantó la vista y dijo que eso era exactamente lo que estaba esperando. La morena lo miró y le preguntó de dónde venía ese deseo de matarlo. Mirando hacia el futuro, Eduardo dijo que este no era su plan al principio, pero luego, después de pensarlo, decidió finalizar el plan del viejo rey. Imaginando al anciano en su cabeza, dijo que el rey tenía la intención de convertir al primer príncipe en el gobernante. En sus pensamientos, se paró espalda con su hermano, señalando que quería convertirlo en su mentor. La piedra roja de la espada se agrietó ligeramente. La rubia dijo que el rey una vez dejó escapar una forma de privar al guerrero de su título. Sonrió, señalando que si se veía obligado a hacer lo inevitable, en contra de los mandamientos, entonces perdería su patrocinio. Al presentar los castillos, el príncipe dijo que dio la casualidad de que espió sus notas, lo que había llevado mucho tiempo quitar los sellos. Miró hacia atrás y agregó que ahora actuaban de acuerdo con el plan, que solo ajustó ligeramente. Mirando hacia atrás, Kem dijo que entendía, pero no preguntó quién lo inició. Repitió la pregunta de por qué quería hacer esto, porque no albergaba una antipatía tan fuerte hacia el que quisiera morir. El tipo apretó los dientes, comenzó a recordar cómo se fue, al mismo tiempo que decía que lo mataría. El rubio apretó las riendas y dijo que su tristeza se desvanecería en el contexto de la desesperación de que agarraría al anciano. Llanuras de Flatfield. Un carruaje apareció en el horizonte. El protagonista levantó la vista. Al ver una torre en la niebla púrpura más adelante, dijo que parecía la fortaleza del rey demonio. Edward entrecerró los ojos y dijo que era sospechoso. Sentado en el techo del carruaje, el caballero preguntó si quería decir que sus creadores estaban en medio de un avión sin un solo atisbo de experiencia. El príncipe respondió que no estaba hablando de la muerte. Imaginando volcanes, dragones y lava, comenzó a decir que, por lo general, las fortalezas que había encontrado en los juegos estaban rodeadas de magma o vapores venenosos, pero por alguna razón esta fortaleza se construyó en un escalón ordinario. Kem cerró los ojos y preguntó qué otro país del mundo se atrevería a construir una capital en un agujero así. Dijo que le gustaría echar un vistazo a esta persona anormal. De cara al futuro, señaló que estaba de acuerdo en que todo era extraño. Mientras el carruaje continuaba avanzando, la morena dijo que no había un solo ser vivo en toda la zona. Miró hacia otro lado y dijo que no había un solo insecto en la hierba, y antes de eso, cuando pasaron por un agujero, como si lo hubiera cavado un conejo, pero era como si estuviera abandonado. El rubio apretó los dientes y preguntó qué había pasado. El protagonista se cruzó de brazos y respondió que él mismo no lo sabía. El caballo se estremeció. De repente comenzó a saltar y gritar. Frunciendo el ceño, Edward preguntó qué le estaba pasando. El caballo empezó a temblar. El hombre comenzó a acariciarlo, preguntándose por qué estaba asustado. Edward, guerrero, salió del carruaje y preguntó qué había pasado. El príncipe lo miró y dijo que su caballo no se movía del lugar. El rubio juntó las cejas y notó que tal vez estaba demasiado cansada. Su rostro frunció el ceño, experimentando una sensación inusual. Mirando la torre, se preguntó si esto se debía a la fortaleza del rey demonio. Edward lo miró y le preguntó si notaba algo. El espadachín dijo que solo tuvo una extraña premonición, pero no podía decir más por ahora. De pie junto al carro, dijo que podría entender cuando se acercaran, pero si el caballo estaba parado. La rubia trató de alimentar al caballo, con la esperanza de que se moviera, pero todo fue en vano. Entonces Aintes probó su magia curativa con él, pero estaba sano. El caballo temblaba, pero se detuvo cuando Kim trató de infundirle miedo. Luego, el guerrero se acercó y dio un último discurso ardiente sobre la importancia de derrotar al rey demonio, pero como era de esperar, eso también tuvo un efecto. Mientras todos estaban parados junto al carro, dijo que no había nada que hacer y que tendrían que pasar la noche allí. La rubia se acercó al caballo y le dijo que también estaba cansado y necesitaba descansar. Comenzó a desprender la montura. El animal se levantó de un salto, con los ojos brillantes. Le dio una patada al tipo. Al ver al caballo huir, Edward preguntó qué significaba. Los ojos de Warrior se abrieron de par en par. Rápidamente sacó su espada. Cuando el príncipe le preguntó confundido, él respondió que ya estaban rodeados. Los dos se congelaron cuando una voz en la oscuridad dijo que estaba decepcionado al ver al grupo de guerreros.
En las sombras, los desconocidos decían que eran estúpidos e imprudentes. Apareció una mano de madera, acompañada de las palabras que incluso la habilidad de reconocimiento era notablemente inferior a los sentimientos de un animal primitivo. Celoso, sosteniendo un bastón, dijo que no tenía idea de cómo no los habían matado en el camino hacia aquí. El escuadrón se paró frente al demonio. La rubia frunció el ceño y comenzó a preguntar quién era. Los celos golpearon el suelo con su bastón, diciendo que no tenía nada que ocultar. El suelo comenzó a temblar. Al tocarlo, el príncipe preguntó qué le pasaba. El suelo seguía temblando. Una mano salió de ella. Muchas manos podridas comenzaron a salir. Entonces empezaron a aparecer esqueletos de zombies con piel. Al verlos acercarse, el equipo se animó. Saintes preguntó con miedo en sus ojos si eran muertos vivientes. El hombre de hueso dijo que era Ligmund. Parecía sombrío y dijo que él era uno de los 4 reyes celestiales y el que lo detendría. Ligmund el Señor Inferior, apodado Celos, ha sido el líder del reino de los demonios durante más de 200 años, que es mucho más que cualquier otra persona. Sirvió a 3 reyes demonios y 2 veces guerrero de la red. Se señaló que Yelesi pasó la mitad de sus 200 años de servicio como consejero del rey demonio, decidiendo asuntos de política interior y exterior. También se dijo que incluso entre los demonios, que viven el doble de tiempo que los humanos, tal cosa sucede extremadamente raramente. Sin embargo, Ligmund era inmortal. No era un muerto viviente menor, como esqueletos o zombies, ni un inmortal superior, como vampiros chupadores de sangre. Se señaló que era un lamido, y un lamido es el más antiguo de los inmortales que nunca morirá hasta que el relicario que almacena su alma y poderes sea destruido. Una vez que Ligmund supo lo que era la muerte, solo se volvió más fuerte y su arrogancia perforó los cielos, y nadie en la fortaleza del rey demonio, ni siquiera el propio rey, se atrevió a actuar precipitadamente con él. Hasta que esto sucedió, el guerrero del pasado invadió el dominio del rey demonio. Ligmund bloqueó su camino convocando hordas de muertos vivientes. El espadachín mató a los monstruos y el ejército de demonios cayó bajo el poder de la magia de luz del guerrero. Al final, él mismo fue derrotado. Abrió los ojos cuando el relicario restauró el cuerpo físico de Lich. El hombre se quedó solo en una montaña de cadáveres, enterándose de que el rey demonio ya había caído a manos del guerrero. Los demonios comenzaron a acercarse a él. De pie en la montaña, escuchó sus preguntas sobre si este era el único que solo se preocupaba por su propio bienestar y si su majestad estaba muerta, ¿por qué estaba vivo? El orgullo de Ligmund, que había alcanzado los cielos, se hundió hasta el fondo. Le temblaban las manos. Otros, en tal situación, habrían obligado a los labios malignos a callarse por la fuerza para calmar su orgullo herido, pero Celos, a diferencia de estos plebeyos, era un mago genial, y no trasladaba vergonzosamente su culpa a otro. Se observó que, en cambio, como un verdadero investigador, el Lich comenzó a buscar la razón de su derrota. Alcanzó su cuerpo. Ligmund tomó el cuerno roto. La razón principal era la magia de luz del guerrero y el hecho de que el ejército de los muertos vivientes no tenía nada con que oponerse. Molió el cuerno hasta convertirlo en polvo. Se decía que el demonio había trabajado duro para desarrollar resistencia a la luz en él y en su ejército, y como resultado, el ejército se estaba acercando a los chicos. En su rostro, Saintes miró a su alrededor, preguntando cómo podía suceder esto y por qué no podían encontrar a los muertos. El rubio apretó los dientes y dijo que él mismo no entendía, porque los muertos deberían exudar odio y malicia hacia los vivos, pero él no sintió nada. La niña frunció el ceño, diciendo que incluso con su magia sagrada no sentía energía maligna. El espadachín miró a un lado y dijo que usara magia sagrada con el hombre muerto. La chica apretó el puño con fuerza, lanzó un rayo blanco. Un esqueleto decrépito estaba de pie a un lado, la luz lo envolvía. Después, Aelin renovó sus huesos. Todos se congelaron con caras de perplejidad, y Saintes preguntó en voz alta por qué su magia no estaba funcionando. Ligmund agarró su bastón, preguntando si estaban confundidos. Un sello dorado se formó en el suelo a su alrededor. Comenzó a envolver a los muertos. Uno de ellos se paró sobre él. El esqueleto sostenía una espada en sus manos. Warrior, con horror en su rostro, preguntó en voz alta cómo era posible que estuviera usando magia sagrada. El rostro de aquel que lo hizo se oscureció. Los celos crearon un sello en su mano y dijo que se lo diría ahora. Del sello apareció un libro. La santa apretó los dientes y preguntó en voz alta si esto era realmente una tradición sagrada de la Iglesia Divina. Mirando el libro, le preguntó cómo había llegado a sus manos. Mirando con una mirada sombría, Ligmund dijo que ahora era un seguidor de la diosa. Mientras el ejército los rodeaba, dijo que todas estas personas muertas también eran creyentes devotos, por lo que no tenían odio ni resentimiento. Saintes frunció el ceño,
preguntando qué tontería. Mirándola, el demonio le pidió que no se burlara de él, y luego le preguntó si era cierto que habían pasado 10 años desde que se dedicó a servir a la iglesia. Se le hincharon las venas en los ojos cuando dijo que había sido un seguidor mucho antes de que ella naciera, y solo durante 50 años releyó las tradiciones sagradas para desarrollar inmunidad al poder santo, y luego vivió de acuerdo con las biografías de los santos y ministros de la iglesia. Ligmund se adelantó bruscamente y le dijo que no se atreviera a menospreciarlo, porque su fe no hacía más que fortalecerse. Mirando el libro, dijo que entre ellos, los creyentes, ella era la más joven. Señaló hacia un lado, diciendo que alguien como ella estaba al mismo nivel que ese tipo. La muchacha lo esquivó. Allí estaba un zombi medio descompuesto. Sainte se sonrojó y volvió a preguntar. Sosteniendo el libro en sus manos, el demonio dijo que la ira y el resentimiento de los muertos nacen de la envidia de Isis hacia los vivos. Escondido bajo el capó, notó que era capaz de dirigir esto en otra dirección y lo domesticó. Venas blancas brillaban en su cuerno. Dijo que él era el verdadero rey de la envidia. Ligmund, el Underlord, sonrió sediento de sangre. El protagonista había estado durmiendo en el carro todo este tiempo. La niña se quitó los puños, diciendo que eso no podía ser posible, porque los muertos vivientes están lejos de la vida recta determinada por la diosa, y no pueden tener fe. Los celos opuestos a ella comenzaron a citar que no hay nada en este mundo que la mano de la diosa no haya tocado, ya sea un insecto o un grano de arena en el desierto. Todo en este mundo está lleno de fe en ella. Señaló que los muertos eran seres vivos una vez creados por la diosa, que estaban sujetos a su hechizo, lo que significaba que nada les impedía tener fe. Sainte se quedó boquiabierta de sorpresa. Apretó los dientes y dijo que no importaba cuán fuerte fuera la fe, la diosa no mostraba favor a la criatura impura. Ligmund, con una sonrisa en los labios, citó que el que puede superar lo imposible será recompensado más que el que se enfrenta a lo obvio. Sosteniendo el libro en sus manos, preguntó si la criatura inmunda merecía la atención de la diosa cuando obtuvo una fe santa y justa. La muchacha apretó el puño, diciendo que era un vil muerto que usaba la nigromancia, prohibida por la Santa Iglesia. Él le mordió el labio, notando mentalmente que no había una gota de engaño en sus ojos, y que realmente era un seguidor de la diosa. Mirándolo, Saintes preguntó por qué en ese caso se interponía en su camino, porque también seguían las instrucciones de la diosa misma. Apretó los dientes cuando los celos objetaron que, así como las leyes del paraíso operan en el cielo, así también en la tierra hay leyes de la tierra, por lo que no se puede renunciar a las leyes terrenales, siguiendo el aliento del cielo. El demonio sostuvo el libro frente a su cara y citó que solo podrán seguir las leyes celestiales después de que sus días en la tierra estén contados y se unan a sus filas. Lich, perforando a la chica con una mirada, dijo que incluso si la diosa no lo consideraba correcto, juró lealtad a su rey, y está claro para él a quién seguir. La niña sonrió y habló sobre el párrafo 15 del capítulo, una de las notas secretas de la diosa. Al disolver el libro, Ligmund sugirió terminar su conversación aquí. Mirando a sus muertos, dijo que ya estaban cansados de esperar, y luego se les ordenó matar. Los esqueletos se apresuraron a atacar. Saintes creó 2 sellos cerca de sus palmas. Activó la barrera sagrada. Apareció una gran cúpula de luz. Uno de los muertos se acercó a ella, pasó a través de ella. La niña apretó los dientes y pensó que esperaba que funcionara, pero la magia sagrada no pudo detenerlos. El esqueleto le agarró la mano. Se arrastraba fuera del suelo. Saintes cerró los ojos. Un escudo de luz apareció cerca de los muertos. El escudo ligero del príncipe lo empujó a un lado. Edward, con la mano extendida, le dijo a Angela que mirara a su alrededor. Él dio un paso adelante y le pidió que se recompusiera. El tipo estaba matando monstruos. Al verlo, la niña se avergonzó. Recordó cómo la protegió de un lobo cuando era niña. Cerró los ojos y se dijo a sí misma que no debía ceder a sus emociones. El príncipe continuó luchando contra los esqueletos. Uno de ellos explotó justo detrás de su espalda. Saintes, apretando el puño, se disculpó por haberse quedado estupefacta por una fracción de segundo por lo que estaba sucediendo. El rubio dijo que se alegraba de que ella estuviera despierta. Kim estaba durmiendo en el techo del carruaje. El cadáver se acercaba a él. El cadáver le dio un puñetazo. El niño se agachó, diciendo que estaban haciendo demasiado ruido. El guerrero se acercó a él y le dijo que no sabía que estaba bien. El caballero aterrizó en el suelo. El espadachín miró al campo de batalla, diciendo que estaba contento de estar bien. Apretó los dientes y dijo que la magia no funcionaba en ellos. La morena se acercó mientras el caballero intentaba detenerlo. El rubio dijo con cara de preocupación que la magia de luz era inútil contra ellos y que no debía ser imprudente. El protagonista se dio la vuelta y preguntó cuál era la diferencia. El chico se animó. Un monstruo corría hacia Kim. Sostuvo su espada frente a él. El caballero le agarró la mano. Retorció el brazo del cadáver muchas veces. Luego se lo arrancó. La morena lo remató con su espada.
El cuerpo cayó al suelo. El protagonista miró al guerrero y dijo que sus cuerpos no podrían resistir un golpe fuerte. La rubia bajó la mirada. Mirando su espada, pensó que se había metido en el marco de los estereotipos. Poniendo el arma hacia adelante, el tipo dijo que si la magia sagrada era inútil, no significaba que no pudiera luchar y que solo tendría que blandir la espada más fuerte. Frunció el ceño y dijo que con o sin magia sagrada, los muertos vivientes eran los subordinados del rey demonio. Corriendo para atacar, el guerrero exclamó que la espada sagrada había caído sobre ellos con un enorme poder. Agarró la espada con ambas manos, pensando que si no cortaba, se partiría. Blandió su espada, notando mentalmente que sin magia de luz, los muertos aún resucitarían incluso si fueran cortados, y una espada normal no resistiría tal carga, pero una sagrada definitivamente permanecería. Saintes dio un puñetazo. Un rayo de luz voló hacia el monstruo. La muchacha se balanceó, citando mentalmente que si tomaban armas de hierro para defenderse, entonces no quedaría nada para la gente, y para un simple sacerdote, la mejor defensa serían sus puños. Mentalmente notó que hace 1000 años, estas palabras fueron dichas por la suma sacerdotisa de la diosa de la iglesia. Mirando la espalda del príncipe, Saintes pensó que era una pena que la magia de luz fuera inútil aquí, pero esta no era la única forma de usarla. Ken miró el campo de batalla, diciendo que estaban resistiendo mejor de lo que pensaba, pero había demasiados enemigos. Su cuello comenzó a enrojecerse cuando dijo que necesitaban acelerar. Los celos sonrieron, diciendo que un par de miles de muertos vivientes derrotados no constituirían ni siquiera el 1% del peso del ejército y pronto se unirían a sus tropas. El demonio miró a su ejército. De repente, una columna de fuego se encendió en la distancia. Ligmund se quedó paralizado en estado de shock. Un enorme dragón volaba en el cielo. El demonio y sus camaradas, que volaban en su lomo, estaban desconcertados. Kim se dirigía hacia el enemigo. Warrior, sentado en la espalda del monstruo, dijo que ya pensaba que ahora estaban rodeados por una multitud de muertos vivientes. Frunciendo el ceño, el dragón dijo que ahora se dirigían al castillo del rey demonio. La rubia lanzó una mirada tensa. Mirando al príncipe, notó mentalmente que no estaba sorprendido y, aparentemente, sabía que el caballero podía hacer esto. Una gota de sudor corrió por la cara del espadachín, y murmuró, mirando a Edward, preguntó si Kim era un dragón desde el principio. Señaló que todo era completamente diferente. El guerrero se puso de pie y preguntó qué significaba entonces tal aparición. El rubio cerró los ojos y dijo que de acuerdo con el juramento que le había hecho, no podía revelar su verdadera naturaleza. Mientras continuaban volando, dijo que el nacimiento del protagonista fue especial, no como la gente común, y su nacimiento fue tan peligroso en el pueblo que casi convirtió a todos en este mundo en su enemigo, pero no pudo decir más. El niño miró con tensión, notando mentalmente que se convertiría en un dragón y estaba marcado por un nacimiento especial, lo que significaba. El príncipe cerró los ojos cuando gritó que era un transformador. Él respondió que tal vez era así. Sentado en el dragón, el espadachín comenzó a pensar en el hecho de que la transformación de un transformador es una habilidad con la que nace un gemelo demonio. Y Kim es un traidor o hay sangre humana y demoníaca en sus venas, y en este caso queda claro lo que Edward quiso decir con un nacimiento especial. Apretó los dientes, pensando que, sin embargo, si asumimos que esta suposición no es cierta, entonces solo la hay. El rubio cerró los ojos, pensando que eso no podía ser. Poniendo su mano en las escamas rojas, comenzó a pensar que gracias al hombre pudieron derrotar a los generales demoníacos y ahora acababa de salvarlos de los muertos vivientes. Recordando el limo, también señaló que ya había destruido al demonio de la destrucción. El chico cerró los ojos, preguntándose cómo después de todo esto podía seguir dudando de la morena. Pensó que el caballero no podía ser el demonio de la destrucción. Los muertos miraron al dragón volador. El lamido apretó los dientes y maldijo. El protagonista voló hasta la torre. Warrior, mirando hacia abajo, dijo que no creía que pudieran cubrir una distancia tan grande en 30 minutos. Al ver una pequeña torre separada en el techo, dijo que este lugar es el castillo del rey demonio, y parece muy simple. El dragón lo miró y dijo que no tenían tiempo para admirar el castillo, luego le pidió al adivino que echara un vistazo. Los muertos vivientes corrían detrás de ellos en la distancia, y el tipo preguntó indignado si no estaban cansados en absoluto. Sainte se dio la vuelta y dijo que, a juzgar por la distancia que los separaba, los alcanzarían en unas pocas horas. Warrior también se dio la vuelta. Al darse la vuelta, pensó que tenían menos de 2 horas para matar al rey demonio y salir de aquí. Se preguntó si sería posible volver a escapar por el muro de Kim. El rubio apretó los dientes, pensando que tenían muy poco tiempo, y si no se deshacían del rey demonio antes de que llegaran los muertos vivientes, la situación se repetiría. Se arrodilló,
pensando que necesitaban a alguien que pudiera comprarles tiempo, y luego dijo que tenía una petición. El dragón aterrizaría. Los chicos saltaron de él, siguieron corriendo, gritando que confiaban en él. El protagonista los vio correr. Volvió a despegar. Los demonios comenzaron a correr hacia la gente. El hombre del casco mostró los dientes, gritando que estaban siendo invadidos. Él y los demás corrían detrás de los invitados llenos, notando que sus caminos debían ser bloqueados de inmediato. El demonio corrió hacia adelante y gritó maldiciones. Un líquido púrpura le salpicó. Miró su sucia palma y preguntó qué era. El hombre se dio la vuelta. El protagonista miró hacia abajo a las explosiones de fuego. Sonrió y mentalmente notó que se trataba de combustible inflamable acumulado en todo el cuerpo, y si agregaba un poco de fuego, todo volaría a pedazos. Pensó que ahora ningún soldado abriría las puertas hasta que tragara todo el combustible, y nadie podría entrar en el castillo. Lickman miró las llamas desde lejos. Apretó los dientes bruscamente, se movió junto con el ejército de los muertos. El demonio de ojos brillantes preguntó si podía ser el dragón de la ciudad portuaria que podía escupir fuego 10 veces al día. Los celos agarraron el bastón y agarró el hombro del muerto más fuerte. Dijo que su identidad ya no importaba. Lo que importaba era que era un dragón. Un relámpago rojo brilló en sus ojos. Se observó que los muertos vivientes tenían 3 debilidades: sensibilidad a la luz, la magia, la luz solar y la irritación del cuerpo a medida que pasaba el tiempo. Se observó que la primera debilidad fue vencida por la fe sincera. Con el fin de evitar el segundo, cesaron todas las acciones cuando salió el sol. En cuanto al tercer problema, secaron la humedad de su carne para detener la descomposición, pero como resultado, se volvieron como leña seca y adquirieron una nueva debilidad llamada fuego. Se decía que podían bloquear el fuego hasta cierto punto con magia de resistencia, pero era completamente imposible resistir el aliento de un dragón. De pie sobre los muertos, Lickman pensó que incluso si fueran allí para ayudar al rey demonio, no servirían de nada. Apretó los dientes, pensando que era más probable que se convirtieran en leña para quemar el castillo, por lo que dejaría la protección del rey demonio a la lujuria y haría lo que pudiera. Él y Kim fruncieron el ceño. El demonio pensó que atraparía a este dragón. Los muchachos corrieron por la carretera. Fueron recibidos por un nuevo grupo de demonios. Alguien se escabulló. El guerrero pasó corriendo junto a ellos. Después de haber destruido a los oponentes, siguió corriendo, llamando a los demás para que lo siguieran. Un enorme pilar volaba hacia él. Estaba justo frente a su cara. El polvo se levantó por el impacto y las piedras volaron. La santa y el príncipe lo llamaron con miedo. Un demonio apareció cerca. Lujuria sostenía un pedazo de un enorme pilar en su mano, diciendo que no irían más allá. Los frijoles se hinchaban en las espaldas del demonio. El tipo pensó que era un demonio masculino, con un cuerpo excepcionalmente musculoso, y su apariencia pertenecía a... Imaginó a un demonio flaco con una cadena alrededor de su cuello y terminó el pensamiento diciendo que pertenecía a la especie íncuba. Entonces apareció en su imaginación una imagen de Julius abrazando a una chica. Pensaba que los íncubos eran demonios mágicos de clase media que seducían a las chicas y succionaban su fuerza vital. Al ser artificiales y mágicos, no necesitaban un cuerpo fuerte, porque inicialmente en la tribu todos los jóvenes de las hermosas muchachas pensaban que los músculos fuertes e inflados eran feos. El rubio recordó cómo el demonio estaba arrodillado, y pensó que él pensaba exactamente lo mismo, después de lo cual se preguntó cuándo el demonio logró volverse tan grande y experimentado. Las lágrimas corrían por las mejillas de Julius. El tipo se preguntó por qué estaba aumentando el poder de su propio cuerpo en lugar del poder de la magia. Y entonces se respondió a sí mismo, pensando que la razón estaba en los recuerdos de la ruptura y la pérdida que le había ocurrido 10 años atrás. Interrumpió sus pensamientos sobre el demonio y corrió hacia adelante. El rubio blandió su espada, donde levantó una roca gigante sobre su cabeza e insultó al tipo. El hombre tiró una piedra y dijo que el tipo atacó cuando estaba disfrutando de los recuerdos. Un fragmento gigante de una columna voló hacia los jóvenes. La rubia lo cortó con muchos golpes. Los fragmentos de la piedra volaron en diferentes direcciones. El demonio apretó el puño, envuelto en energía oscura. Los oponentes se golpeaban entre sí. De repente se formó una pequeña explosión. El demonio fue arrojado hacia atrás. Julio se estrelló contra la pared con gran fuerza. El hombre yacía en un montón de piedras. Warrior pensó que este era un final miserable para el más fuerte de los 4 reyes celestiales, pero bastante esperado si entras en detalles. El joven imaginó las imágenes de varios demonios y pensó que no tomaba a los civiles como lo hacían el orgullo o la gula. No tenía la fuerza de un monstruo enorme como la ira o el desaliento, y no entraba en una batalla a su favor como la codicia. El hombre rubio presentó una imagen de envidia y agregó que Julius no tenía un ejército tan grande como él,
por lo que en una simple batalla 1 a 1, definitivamente se podría decir que el valiente hombre era casi el más fuerte. El joven se dirigió a sus aliados, se dirigió a ellos y les dijo que tenían que darse prisa. El demonio yacía boca arriba, pensando que sabía que no podía derrotar al guerrero solo con la fuerza. El guerrero se apresuró a avanzar. El demonio escupió sangre y se disculpó con el rey, decidiendo que su fin estaba cerca. La mano del demonio se aflojó al instante. El caballero puso su mano en la puerta gigante, frunció el ceño y pensó que el rey demonio estaba en este lugar. Las puertas se abrieron ligeramente. Un demonio con cabello blanco como la nieve estaba parado en el medio del pasillo. Se dio la vuelta, pensando que Julius había llegado. El hombre rubio frunció el ceño tensamente, notando al enemigo. Un dragón gigante colgaba en el cielo sobre los oponentes. El monstruo cerró la boca e hinchó las mejillas. Dirigió su atención al demonio que estaba debajo. La envidia abrió la boca y se preguntó por qué el dragón no estaba escupiendo fuego y si tenía algo más en mente. Entrecerrando los ojos, el demonio pensó que solo estaba tratando de ganar tiempo. Las garras del demonio se clavaron en el hombro de un aliado. La envidia pensó si valía la pena enviar al menos parte del ejército a la fortaleza ahora. El dragón hinchó aún más sus mejillas. El demonio decidió que una pequeña parte debería ser suficiente. De repente, el monstruo se dirigió hacia abajo a gran velocidad. El demonio abrió los ojos y gritó que el enemigo se acercaba. De pie en una colina, activó la resistencia al fuego y la fortaleció. El dragón se dirigió hacia abajo a gran velocidad. De repente, en el último momento, se detuvo y revoloteó. El monstruo abrió la boca y soltó un líquido oscuro. El líquido cayó sobre las cabezas de los oponentes. Un coágulo gigante de líquido se dirigió hacia el demonio principal. La envidia extendió la mano y esparció el líquido por todas partes. El demonio frunció el ceño levemente y se preguntó qué era. Pequeñas gotas cayeron sobre su rostro. El demonio pensó que era veneno. La envidia le abrió la boca. Mirando al dragón, se rió y preguntó si realmente esperaba envenenar a los muertos y dijo que el dragón era más estúpido de lo que pensaba, por lo que se preocupó en vano. El dragón bajó el hocico y dijo que era verdad, porque el veneno era inútil. De repente, una luz brillante comenzó a salir de su boca. El demonio frunció el ceño, notando el aliento del dragón. El dragón abrió la boca y soltó una pequeña llama. La envidia miró lo que sucedía, confundida. Cerró los ojos, se rió y dijo que era una llama linda, y no importa cuán vulnerables fueran los muertos a las llamas, definitivamente apagarían ese fuego. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, notó una poderosa explosión. El demonio abrió los ojos sorprendido, sin entender lo que estaba pasando. Un hueso caliente voló hacia los muertos vivientes sorprendidos. Golpeó una gota de veneno en el hombro de uno de ellos. Al segundo siguiente, el líquido estalló en una llama brillante. Otra poderosa explosión se escuchó en el campo de batalla. El dragón frunció el ceño y dijo que aunque la sustancia era tóxica, pero, sobre todo, era un combustible altamente inflamable, por lo que 30 pasadas serían suficientes para él. Poderosas explosiones se extendieron por todo el ejército enemigo. El demonio levantó la vista confundido, negando lo que estaba sucediendo. Las explosiones se acercaban a él. Trató de darse cuenta de que no todo estaba tan mal. Al segundo siguiente, su rostro fue golpeado por una poderosa llama. Todo el ejército de los muertos vivientes fue destruido en las llamas. En las profundidades del subsuelo, había una jarra cubierta de dibujos brillantes. De repente, apareció una grieta en su superficie. La jarra se partió, liberando una luz brillante. Un fragmento al rojo vivo salió volando de las furiosas llamas. El relicario fue destruido irremediablemente, y de los 7 generales demoníacos, no quedó ninguno. Después de la destrucción del relicario, el fuego en los ojos de los muertos se apagó. Todos se congelaron en sus lugares. Pronto sus cuerpos fueron alcanzados por el fuego. El dragón voló sobre ellos, diciendo que los muertos se habían detenido, lo que significaba que el invocador ya había muerto. Frunciendo el ceño, el dragón dijo que incluso era una vergüenza llamarlo una batalla, uno de los muertos, y pensó si debería devorar a los que aún no se habían quemado, porque las habilidades de la salamandra le permiten comer incluso en el pozo de fuego. El fuego se acercó rápidamente a los oponentes supervivientes. El dragón pensó que, por otro lado, estos eran solo cadáveres sin ninguna habilidad. Voló hacia la torre, pensando que preferiría comerse a los que quedaban en la fortaleza del rey demonio. Warrior pisó el suelo de piedra. Los demonios que yacían en el suelo lo maldijeron y se volvieron hacia el rey. Una figura oscura era visible al final del largo pasillo. Kem se lamió los labios con satisfacción. De repente se dio cuenta de algo. El tipo miró al demonio que yacía entre los escombros y dijo que la rubia lo había intentado. El joven tocó la puerta de piedra. Lo abrió ligeramente y miró dentro. Y de repente escuchó una voz familiar, preguntando perplejo sobre lo que Warrior había dicho. La morena se dio cuenta de que los aliados estaban parados uno frente al otro. Edward frunció el ceño enojado y le preguntó a Warrior qué había dicho. El interlocutor lo miró a los ojos y repitió sus palabras sobre no matarla,
porque debían convivir juntos. Ángela los miró confundida, diciendo que deberían calmarse y bajar sus armas. La morena entró y preguntó qué estaba pasando. Las rubias se volvieron hacia él. El príncipe dijo que llegaba tarde. El niño se acercó a ellos y preguntó qué le había pasado al rey demonio. La niña cerró los ojos, de pie detrás del caballero. Kim le preguntó quién era. El rubio la cubrió con la mano, frunciendo el ceño tenso. Recordó cómo el niño mató al enemigo a sangre fría y decidió que no debía decir la verdad si era posible. Edward lo miró y dijo que la chica que se esconde detrás de él es el rey demonio. Apretó los dientes y agregó que Warrior renunció a la misión de matar al rey demonio. Warrior miró a su aliado y pidió escucharlo. La morena lo miró a los ojos y le preguntó si el príncipe mentía. El caballero respondió que era verdad, pero miró tensamente a la niña y dijo que ella no es el rey demonio, después de lo cual se corrigió a sí mismo y dijo que sí lo es, pero el hombre volvió a dirigirse a sus aliados y dijo que ella ya no lo era. La morena lo miró confundida y preguntó qué significaba esto. La rubia lo miró a los ojos y dijo que este es el cuerpo del rey demonio, pero el alma vino de otro mundo. Kim dijo que esto es una tontería. El rubio escondió su pecho y dijo que no estaba mintiendo, y que su valiente habilidad para reconocer mentiras puede demostrar la verdad. El moreno rápidamente volvió su mirada hacia la chica. Cerró los ojos con miedo. El tipo pensó que el rey demonio es la tercera persona en la tierra, por lo que Warrior está diciendo la verdad, lo que significa. Imaginó la imagen de Edward y pensó que después de la muerte, recibió un cuerpo de este mundo y nació de nuevo, o, para decirlo simplemente, renació o renació. Luego imaginó la imagen de Ken y pensó que se mudó al continente en el mismo estado en el que se encontraba, por lo que se le puede llamar transmigrante. Pero luego imaginó la imagen del rey demonio y se preguntó en quién se había convertido, porque el alma de la tierra ocupaba el cuerpo del rey demonio de este mundo, por lo que el rey demonio quedó poseído. Imaginó la imagen de la chica de la oficina y decidió que era una empleada común. Luego imaginó a la niña de pie en la estantería con tanques de juguete y pensó que en lugar de llevarse bien con la gente, prefería pasar el tiempo en compañía de novelas de guerra. El rey demonio miró sus manos con sorpresa. El chico pensó que cuando ella se convirtió en el rey demonio, no pudo aceptar seriamente la situación en la que se encontraba. Volvió a imaginar novelas de guerra, pensando que todo esto se debía a que el alma transmigrando a otro cuerpo era una ocurrencia frecuente en sus novelas favoritas sobre la Tierra. La imagen del mapa y de Edward apareció en su imaginación. El chico pensó que ella había decidido que todo esto era un sueño e introdujo el conocimiento y el orden terrenal en este mundo. Imaginó las escamas de los demonios y los humanos, pensando que el poder del reino de los demonios había aumentado enormemente, y debido al desequilibrio entre humanos y demonios, la diosa eligió al guerrero. Dirigió su atención a su oponente y pensó que la niña no podía corregir su línea de pensamiento, porque sabía que el rey demonio tendría que enfrentarse al guerrero de todos modos, al igual que el protagonista de la novela. La chica continuó parada detrás de su mano. El chico pensó que ella no era la protagonista, y todos los subordinados en los que creía se fueron de este mundo sin tener tiempo de mostrar su fuerza. Recordó al demonio que yacía en las piedras y pensó que cuando incluso Julio, en quien ella tenía más confianza, fue derrotado, finalmente se dio cuenta y nuevamente se vio envuelta en un miedo olvidado. La chica apretó los dientes. El chico pensó que ahora todo lo que quedaba era suplicar clemencia, y así le reveló toda la verdad al guerrero. La morena frunció el ceño con irritación y dijo que ordenó a sus subordinados que los obstaculizaran de todas las formas posibles, y ahora de repente se convirtió en el camino de la vida y decidió rendirse. La rubia dio un paso adelante y dijo que no se trataba de eso. Intercambiaron miradas tensas. La morena le preguntó si se había creído los cuentos sobre otro mundo. El guerrero dijo que entendía que era difícil de creer. El héroe lo miró enojado y decidió que le creía, pero ahora no importaba. El rubio frunció el ceño y dijo que no tenía ninguna duda de que ella estaba diciendo la verdad. Apretando los dientes, dijo que había otra razón. Lágrimas amargas comenzaron a correr por sus mejillas. Cerró los ojos y dijo que habían muerto tantos inocentes, por lo que no quería matar más. El santo lo miró confundido. El moreno bajó la cabeza y dijo que tenía razón. Ken miró al príncipe. Edward intercambió miradas con él. La rubia tomó la espada, al escuchar las palabras de que había llegado el momento. El guerrero frunció el ceño. Una espada brillante apuntaba a su pecho. El chico les preguntó a los chicos de qué estaban hablando. De repente bloqueó el ataque con su espada.
Al segundo siguiente, su espada se desmoronó en pedazos. El príncipe lo atravesó a él y al rey demonio de un solo golpe. Ken imaginó la espada del caballero y pensó que las acciones del guerrero siempre debían ser rectas, justas y misericordiosas, y parecería que estos tres conceptos son similares. Pero a veces una contradice a la otra, pero el caballero debe superar este dilema moral y llegar a la solución perfecta, y después de todo, hasta ahora, lo hacía. Kim y Edward sonrieron maliciosamente, parándose espalda con espalda. El chico pensó que sus malos pensamientos interferían con sus buenas intenciones. Recordó cómo el guerrero se paró junto al santo que lloraba con irritación, y pensó que hizo la vista gorda ante el asesinato de aldeanos pacíficos que produjeron armas, porque fue una decisión justa, pero no misericordiosa. Entonces recordó cómo la rubia ayudó a los aliados a escapar del casino y pensó que allí castigaba a los villanos, y en cambio optó por salvar a sus camaradas, porque era misericordioso, pero injusto. Entonces recordó cómo el guerrero protegía al rey demonio, y pensó que había olvidado su misión y se había enfrentado al enemigo, abandonando finalmente incluso su propia justicia, por lo que ya no era justo y misericordioso, por lo que había dejado de ser un guerrero. La punta de la espada goteaba con la sangre del luchador. El rubio levantó las cejas confundido y llamó a su hermano por su nombre. El príncipe frunció el ceño y dijo que después de decidir salvar al rey demonio, había dejado de ser un guerrero. Gotas de sangre cayeron junto a los fragmentos de la bola. El joven agregó que incluso la sagrada espada indestructible se había vuelto ordinaria, ya que la diosa ya no la protegía. El rubio apretó los dientes y volvió a llamar a su hermano por su nombre. La espada brillante comenzó a desaparecer en las manos del príncipe. Dijo que sabía muy bien lo que el guerrero quería decir, y que debía estar condenándolo. La rubia se tambaleó e hizo una reverencia. El príncipe lo miró con severidad y dijo que no tenía otra opción. El guerrero escupió partículas de sangre y dijo que no era así en absoluto. De repente cayó boca abajo en el suelo, diciendo el nombre de su hermano. El santo miró lo que había sucedido con miedo y preguntó qué significaba todo aquello. El guerrero yacía inmóvil en el suelo. La muchacha preguntó por qué lo habían matado. Rápidamente corrió hacia adelante, diciendo que lo curaría. Ken la agarró de la mano y le pidió que se detuviera. La muchacha se dio la vuelta. El tipo miró hacia abajo. La chica dijo que tenían que darse prisa, porque si no empezaba ahora, él moriría. El joven la miró en silencio, con las venas abultadas en el cuello. El santo lo miró con miedo y se dirigió a él por su nombre. La cabeza del caballero tomó la apariencia de una serpiente gigante. Hace unos días, el príncipe dijo con una sonrisa malvada que tenían que romper el último mandamiento, después del cual podrían matar al guerrero. Frunció el ceño profundamente y dijo que antes de matarlo, era necesario eliminar al santo. La morena lo miró y dijo que esto era inesperado. Frunciendo el ceño ligeramente, agregó que pensaba que le gustaba esta mujer. El rubio sonrió levemente y dijo que su aliado era perspicaz, porque eso era cierto. Sin embargo, levantó la mano y agregó que no podían dejar con vida a alguien que pudiera curar a su enemigo, porque una vez que dejara de ser un guerrero, volvería a ser el primer príncipe y le quitaría su derecho al trono, y entonces no podría cumplir con los términos del contrato. Los muchachos se dirigieron hacia adelante. El príncipe agregó que, hasta donde él sabía, las habilidades curativas del santo eran simplemente increíbles y que los santos de la generación pasada podían restaurar incluso partes del cuerpo desgarradas en pedazos pequeños. Cerró los ojos y agregó que sus habilidades curativas eran un verdadero milagro. Dirigió su atención a los aliados que caminaban adelante y dijo que ella era prácticamente invulnerable, y que para matarla, todo lo que quedaba era destruirla, sin dejar un trozo de carne atrás. La morena se volvió hacia él y le preguntó cómo podían lograr esto. El rubio le puso la mano en el hombro y dijo con una sonrisa que tenían un monstruo que podía convertirse en dragón y devorar a la gente. El caballero cerró los ojos y dijo que su aliado parecía haber entendido mal algo. Mostró los dientes con enojo y dijo que no tenía que convertirse en un dragón para hacer eso. Edward sonrió confundido y dijo que de hecho era un aliado confiable. El tipo se llevó el puño a la boca y dijo que le preocupaba que ella no comenzara a enfurecerse en su estómago. La morena dijo que eso no sucedería. Se tocó el pecho, en el que ardía una bola escarlata, y dijo que, por experiencia, todo lo que comía no se acumulaba en su estómago, desaparecía en alguna parte. Imaginó la energía rugiendo en su interior y agregó que él mismo no sabía dónde desaparecía todo, pero como no estaba conectado al cuerpo físico, era imposible salir de allí. Ken se secó los labios después de comer al santo. La rubia bajó la mirada tensa. El rey demonio yacía inmóvil en el suelo. Edward miró a su aliada y le preguntó si se la comería, porque estaba inquieto, por lo que quería asegurarse de su muerte. El moreno negó con la cabeza y dijo que su aliado necesitaba resolverlo por sí mismo, porque no tenía sentido comer si no recibía ninguna habilidad. Después de lo cual le recordó que la diosa concedería el deseo de aquellos que contribuyeron a la destrucción del rey demonio,
y cuando ella apareció, necesitaban pruebas sólidas de la muerte del rey. El rubio se tocó la barbilla y estuvo de acuerdo. Un resplandor brillante apareció frente a él. Él le preguntó con calma cómo escucharía su deseo. Una fuente de luz brillante apareció en la habitación. Kem se encontró en un espacio blanco como la nieve, de pie en la superficie del agua. Se quedó con los ojos cerrados. El joven abrió los párpados. Un cubo con varias caras flotaba en el aire frente a él. El joven preguntó con calma si la criatura era una diosa. El cubo se volvió hacia él y lo confirmó. El chico miró al interlocutor y le preguntó si esta era su verdadera apariencia, porque no se parecía mucho a una estatua de una diosa. La criatura respondió que era tanto cierto como falso, porque inicialmente la interfaz encarna la imagen ideal que genera el subconsciente del contactor. Pero dado que el contactor actual va más allá del área de control del sistema, no es posible generar el avatar correspondiente. La morena frunció el ceño levemente y preguntó que, al final, es una diosa. Varias imágenes del pasado aparecieron detrás del cubo. La criatura dijo que la diosa es un sistema complejo responsable de la creación y el mantenimiento del mundo, y su tarea principal es administrar habilidades y estados. Una imagen apareció en el aire. La criatura agregó que también controla la generación de monstruos, la gestión del ciclo de las almas y mucho más. El chico se tocó la barbilla y decidió que no era una diosa, sino un sistema de control, y esta era su verdadera esencia. Miró al interlocutor y dijo que tenía algunas preguntas, luego preguntó por qué se mudó a este mundo. El cubo respondió que este mundo y la Tierra están muy cerca. A veces hay un fracaso que conmueve a la gente, y esto es lo que sucedió con el príncipe y el rey demonio. El chico presentó varios animales y preguntó por qué los monstruos parecen animales terrestres o monstruos de leyendas. El cubo extendió sus manos, creó 2 planetas y dijo que era porque estaban hechos a su imagen y semejanza. La morena frunció el ceño y preguntó si había problemas asociados con matar al guerrero. La criatura respondió que no había problemas. Mirando al interlocutor, el joven preguntó si su presencia en este lugar significaba que podría recibir una recompensa por eliminar al rey demonio. El cubo confirmó esto. El tipo agregó que él y el príncipe mataron al santo y al guerrero. El cubo respondió que ya lo sabía. La criatura miró al niño con una expresión seria. El niño dijo que para el que perdió a su mensajero, la diosa no impone la ira. El cubo respondió que el sistema no puede tener emociones. Desde el punto de vista de las funciones del juego como cargar y guardar, no se proporciona favoritismo. La morena frunció el ceño ligeramente al escuchar las palabras que si tuviera una opinión personal, diría que este es un excelente trabajo. El tipo le preguntó por qué pensaba eso. La diosa cerró los ojos y dijo que el sistema de guerreros se implementó para asegurar el desarrollo del mundo a través de la competencia entre las razas humana y demoníaca sin derramamiento excesivo de sangre. Pero el resultado fue completamente decepcionante, porque después de la implementación del sistema, ni la sociedad humana ni la sociedad demoníaca sufrieron muchos cambios. Los interlocutores se miraron entre sí. La diosa agregó que, sin embargo, gracias a lo sucedido, se hizo posible eliminar el sistema de guerreros, por lo que ya no aparecerán ni en la raza humana ni en la raza demoníaca. Kim preguntó si se podía decir que ahora ambas razas pueden destruirse mutuamente y qué pasará con la competencia. Varios representantes de las razas aparecieron a los lados del cubo. La diosa dijo que la humanidad no se limita a una raza, porque es un grupo complejo que incluye a humanos, elfos, enanos, hombres lagarto y otros. El tipo frunció el ceño ligeramente. La diosa agregó que hasta ahora, la humanidad era una serie de uniones, pero con la desaparición de la raza demoníaca, comenzarán los conflictos internos. El héroe dijo que no tenía más preguntas. Miró al interlocutor y dijo que necesitaban volver al punto, porque escuchó que por el asesinato del rey demonio cumpliría cualquier deseo de los compañeros guerreros. El hombre la miró ominosamente y le preguntó si podía devolverlo a la tierra. El cubo miró al chico confundido. La diosa abrió la boca para iniciar una conversación. Su expresión cambió. Dijo que eso era imposible, porque no podía enviar a una criatura a otro mundo que ya había tenido un gran impacto en este mundo. El tipo levantó la cabeza y decidió que su mera existencia ya estaba cambiando los cimientos de este mundo y al parecer nunca volvería a la tierra. Miró a su interlocutor y le dijo que, para decirlo de otra manera, era imposible regresar directamente a través del sistema de la diosa. Sin quitar los ojos del cubo, le preguntó si ella le hablaría de otra forma de regresar a la Tierra, si es que estaba disponible para él. El cubo respondió con calma que Hardware estaba estudiando actualmente la información relevante, por lo que llevaría algún tiempo,
el tipo pidió cancelarlo. Sonrió levemente y decidió que lo que sabía era suficiente y que de todos modos no tenía ninguna posibilidad de romper su acuerdo. El moreno, con una expresión tranquila, decidió que ya había descubierto el camino para regresar a la Tierra, y en ese caso, tenía que pararse encima de todos los seres vivos, porque el dragón que se comió era solo una de una innumerable cantidad de criaturas. El héroe imaginó a un dragón gigante siendo atacado por monstruos y pensó que no importaba cuán fuerte fuera, tendría dificultades para enfrentarse a un gran grupo de personas y monstruos. Y si el tiempo no era un límite, podría comerse muchos más monstruos como el dragón, porque quería habilidades que fueran más allá de lo habitual. El joven frunció el ceño ligeramente y preguntó si había una criatura que superara las leyes de la física con una estructura corporal y estuviera fuera de su alcance. La diosa respondió afirmativamente. El cubo envió un torrente de información directamente a la cabeza del hombre, y las imágenes de varias criaturas míticas de la Tierra comenzaron a aparecer en la imaginación del joven. El tipo se sorprendió, pero abrió los ojos, se tocó la cara y pensó que se trataba de un gran flujo de información. La diosa dijo que estas criaturas fueron creadas a imagen y semejanza del terrenal Tulu y los monstruos de las leyendas, pero hasta ahora todos están en etapa de desarrollo, ya que el nivel inculto, médico-técnico del continente no permite su implementación. El chico bajó un poco la mano. La diosa agregó que era posible crear un espécimen como excepción si usaba el privilegio de ser el exterminador de un rey demonio, y luego preguntó qué quería hacer el niño. El niño cerró los ojos y pensó en lo que debía elegir. Imaginó todas esas imágenes pasando por su cabeza y pensó que podía elegir entre la capacidad de volar a una velocidad 400 veces más rápida que esta, la capacidad de moverse instantáneamente, la capacidad de crear un cuerpo que supera la superregeneración. Se tocó la barbilla y decidió que todas las habilidades de estas criaturas estaban más allá de lo permitido, por lo que no sabía qué elegir para no calcular mal en el futuro. Abrió los ojos y optó por posponer la elección. La diosa le preguntó si entendía correctamente que a él no le gustaba nadie. El niño respondió que no era eso. Miró a su compañero y pensó que estas criaturas aún estaban en desarrollo, ya que nadie en este mundo podía hacerles frente todavía. Y si fuéramos por el otro lado, significaría que algún día los pueblos del continente podrían alcanzar su nivel. Imaginó a la gente subiendo a la cima y pensó que si llegaba rápidamente a la cima, se volvería demasiado descuidado, comenzaría a ser perezoso y luego toda la chusma eventualmente podría alcanzarlo. Se imaginaba a sí mismo extendiendo la mano hacia el suelo, y pensaba que estar en la cima significaba ser invencible, de modo que ninguna raza o habilidad podría siquiera acercarse a él. Imaginó un bosque verde, y pensó que, además, todavía había muchas criaturas en este mundo que no había comido, y que siempre tendría tiempo para obtener las habilidades de nuevas criaturas después de acabar con las existentes. Con una expresión tranquila, dijo que quería recoger su recompensa por derrotar al rey más tarde, después de lo cual agregó que la diosa no dijo que tales cosas no estaban permitidas. El cubo sonrió y dijo que no habría ningún problema con eso, y luego anunció que el objeto suspendía el proceso de emisión de la recompensa por derrotar al rey demonio, y si el objeto lo solicitaba nuevamente, el proceso se reanudaría. El joven miró a la diosa, estuvo de acuerdo y preguntó cuándo podría regresar al mundo. El cubo respondió que podía regresar en cualquier momento, pero en ese momento el deseo de su compañero se estaba cumpliendo, por lo que llevaría mucho tiempo. El chico frunció el ceño levemente y, al escuchar la pregunta de si se iría primero o esperaría a su compañero, respondió que él se iría primero. La diosa estuvo de acuerdo y dijo que el proceso de audiencia se había completado y que esperaba que las acciones que había tomado pudieran despertar a este mundo para cambiar. Edward comenzó a formarse en el espacio de nuevo. Un par de gotas cayeron al suelo frente a él. La morena le preguntó si había vuelto. El príncipe se frotó los ojos y dijo que no esperaba esto, y que ni siquiera podía imaginar que la diosa se viera exactamente así. La morena lo miró, pensando en estas palabras. De repente imaginó la imagen de la santa y pensó que la diosa decía que ella toma la forma del ideal de la persona con la que contacta, y su ideal era Ángela. Miró a su aliado y le preguntó si se arrepentía. El rubio apretó el puño y dijo que piensa en eso a cada momento. Sonriendo levemente, el chico agregó que lo que se hizo no se puede deshacer de todos modos, después de lo cual preguntó si no estaba interesado en lo que deseaba. La morena se puso de pie y le preguntó qué había decidido elegir. El chico respondió que había elegido conocimientos que le serían útiles en el futuro. Kim sonrió levemente y dijo que estaba seguro de que tenía la información necesaria sobre cómo enviarlo a la Tierra. El rubio se cruzó de brazos, lo confirmó y dijo que no quería dejar una bomba de tiempo nuclear en el mundo que iba a gobernar y que se había vuelto casi imposible matarlo.
Los chicos intercambiaron miradas. La morena le preguntó cómo podía regresar a la tierra. La rubia le respondió que se lo diría en el camino de regreso, porque pronto el ejército demoníaco tocaría la puerta de cierto viejo loco. El cadáver del rey demonio yacía en el suelo. El hombre pensó que el plan del rey demonio, del que habían hablado los 4 reyes celestiales, una reorganización completa del ejército demoníaco, la unificación de la gestión administrativa y de las fuerzas militares, la revisión de los rangos militares, la distribución de los puestos directivos, la introducción de nuevas armas y estrategias, la formación y las peculiaridades de los suministros. Presentó a la niña que leía la novela y agregó que la abolición de la tradición de los duelos, lo que implicaba que en caso de muerte del líder, el poder se transfería a uno inferior, y que las fuentes de inspiración eran los libros militares a los que se entregaba en su tiempo libre. Como resultado de tales reformas grandiosas, el poder de combate del ejército demoníaco había aumentado increíblemente. El joven imaginó una lluvia de flechas dirigiéndose hacia los demonios con armas de fuego, y pensó que la carrera era tan fuerte que incluso sin el rey y los comandantes en jefe, aún ponían a la humanidad en peligro de extinción. Los arqueros en el techo del bullicioso estaban cargando sus manos. De repente, una bala de pistola le atravesó la cabeza. Cayó inmóvil al suelo. El soldado que estaba a su lado lo miró tenso. Cerró los ojos, escuchó una bala golpear la pared, y pensó que el enemigo tenía superioridad numérica, armas que los humanos nunca habían visto antes. Se dio la vuelta con miedo y se preguntó qué estaba pasando. Una lluvia de balas pasó volando junto a él. El niño pensó que este era el fin de la humanidad. El hombre cerró los ojos con fuerza. De repente, abrió los ojos ligeramente, escuchando palabras de que habían llegado refuerzos. Una bala de pistola voló a gran velocidad hacia la pared. El cristal de hielo estaba dirigido directamente a este proyectil. Las flechas de fuego y los proyectiles de hielo continuaron lloviendo sobre los demonios. El comandante miró hacia abajo sorprendido, frunciendo el ceño ligeramente. Sonrió feliz y dijo que podrían resistir una semana más así, y que para entonces llegaría el apoyo de otra fortaleza. De repente, notó que las puertas se abrían. Estaba asustado, pero frunció el ceño y preguntó quién había abierto las puertas de la fortaleza. Uno de los soldados se le acercó y le dijo que eran los caballeros del 3er batallón. En el hueco que apareció la silueta de los soldados. Caballeros con armaduras brillantes iban a la batalla. El comandante dijo que se trataba del mismo batallón que solo había reunido a la nobleza inútil. Los guerreros a caballo se lanzaron a la batalla. Una bala atravesó la cabeza de uno de los caballeros, interrumpiendo su discurso sobre cómo esta era su oportunidad de avanzar en el servicio. El comandante se volvió hacia el soldado y ordenó cerrar rápidamente la puerta. El caballero trató de objetar, diciendo que sus soldados estaban allí. El hombre frunció el ceño con enojo y nuevamente ordenó cerrar rápidamente la puerta. Las puertas de la fortaleza comenzaron a cerrarse después de recibir la orden. Los caballeros agarraron las cadenas, tratando de cerrarlas. Una bala alcanzó a uno de ellos en el hombro. El comandante sonrió desesperado. Los demonios de abajo gritaban que las puertas estaban abiertas y que matarían a la gente. El comandante decidió que ese era el fin de la humanidad. Uno de los soldados señaló con el dedo al cielo y llamó la atención del comandante. El hombre frunció el ceño y preguntó qué era. Un dragón gigante con un caballero sobre sus hombros aterrizó en el ejército enemigo. El príncipe levantó al menor por encima de su cabeza y dijo que ahora todos estaban a salvo. Se presentó con una amplia sonrisa. El rey se tocó la sien y preguntó si lo que le habían dicho era cierto. El comandante estaba arrodillado ante él. Dicen que el príncipe que fue a derrotar al rey demonio repelió el ataque del ejército de demonios. Los presentes respondieron a esto con sonrisas, diciendo que esperaban esto del segundo príncipe. El rey frunció el ceño y preguntó cómo podía enfrentarse solo a un gran ejército. El comandante imaginó al dragón con los ojos cerrados y dijo que el príncipe llegó en un dragón que quemó a todo el ejército. El rey lo miró y dijo que eso no podía ser cierto. El soldado sonrió ampliamente, recordó la batalla y dijo que todo era cierto y que era simplemente increíble. Su majestad de tensión apretó los dientes y preguntó si el caballero quería que creyera en esos cuentos. El comandante dijo que era cierto y que lo había visto todo con sus propios ojos. El hombre apretó la mandíbula y decidió que, como lo había visto todo, tendría que creerlo. Miró hacia otro lado con irritación. Una de las personas presentes dijo que pensaba que el príncipe había heredado el carácter de su majestad, pero era realmente increíble y era el héroe de la humanidad. El rey miró al comandante, pensó que si continuaba negándolo, dudarían de su perspicacia,
luego estuvo de acuerdo y dijo que el principal había hecho una gran hazaña y había despedido al caballero. El rey observó en silencio cómo el soldado se iba, frunció el ceño con enojo y pensó que las palabras sobre el héroe de la humanidad eran una completa tontería, porque este chico era exactamente igual que él. El rey miró hacia la ventana y pensó que el príncipe había asestado un golpe demoledor al rey demonio. Y esto podía ser cierto, después de todo, su talento y habilidad no eran ficción. Su Majestad presentó entonces las imágenes del santo y del guerrero, preguntándose si querían decirle que habían muerto en esta batalla. Miró hacia adelante con rabia y decidió que era imposible, porque no habían muerto en la batalla, sino que fueron asesinados por el príncipe cuando todo había terminado. El hombre apretó el puño y decidió que si él estuviera en el lugar del príncipe, habría hecho lo mismo. Su Majestad presentó el paquete sellado y pensó que, además de todo lo demás, el plan de devolver al guerrero a la posición de primer príncipe se había perdido, si esto era obra de Eduardo. El rey imaginó cómo el segundo príncipe había matado a su hermano y decidió que no era de extrañar que hubiera puesto en marcha el plan y lo hubiera matado, porque parecía más probable que fuera cierto. Añadió con expresión tranquila que algo le estaba molestando, y luego se preguntó cómo no había recibido el castigo celestial por haber puesto en marcha este plan. El hombre miró la estatua de la diosa y pensó que la autoridad de la familia real era el precio de la fe y la devoción a la diosa, y que matar a su subordinado, que era miembro de la familia real, era nada menos que un pecado imperdonable. El hombre de cabello blanco se paró frente al rey. Su Majestad pensó que el príncipe no tenía rastro de la corteza celestial y que había escuchado el oráculo de la iglesia de la diosa. El creyente extendió sus brazos hacia los lados. El hombre pensó que esto era solo un elogio de que el guerrero había aportado más al mundo que todos los que habían existido hasta ese momento, y por esta razón los sacerdotes de la iglesia que apoyaban a la princesa se pusieron del lado del príncipe. El hombre apretó la palma de la mano y pensó que, por mucho que lo pensara, no cabía en su cabeza. Relajó la mano y decidió que había que reconocerla. El rey levantó la vista y dijo que el príncipe había cambiado, y que todos los rumores eran ciertos. Colocó sus manos en el trono y dijo que incluso este niño podía cambiar, y tal vez lo había rechazado con demasiada persistencia. Los cálidos rayos del sol iluminaron el palacio. Su Majestad dijo que debería reconsiderar su opinión. Kim recordó la aparición del príncipe y pensó que no regresó a Santo Almaruj, y en lugar de establecerse en un reino seguro, se quedó en el reino del Gran Quinten y derrotó a los restos del ejército demoníaco. Luego imaginó la silueta de un dragón volador y pensó que la grandeza con la que atravesó los cielos montado en un enorme dragón dejó una impresión duradera en todos. E incluso los nobles que alguna vez fueron sus enemigos proclamaron al príncipe un héroe. Hiple se alineó en un pequeño pasillo frente al arco unos días después del incidente. El príncipe entró en la ciudad a caballo. Miró a la gente del pueblo con una sonrisa. La gente lo saludó con alegría. La gente del pueblo gritaba con amplias sonrisas que se trataba de un gran príncipe. El muchacho pasó junto a ellos en silencio montado a caballo. Sonrió levemente. Pensando que finalmente había regresado, la gente continuó alabándolo. Edward y Kem se detuvieron en la fuente. Alguien anunció que pronto comenzaría la audiencia. Kem dijo que estaba atrapado en una armadura. El rubio cruzó los brazos sobre su pecho. La gente de alrededor buscaba al mayordomo y a los caballeros. El príncipe miró hacia adelante y dijo que todos estaban ocupados preparándose para la audiencia, y solo ellos eran la encarnación de la calma. Miró a su aliado y dijo que el anciano lo estaba evitando, porque cuando lo trajo la última vez, había una muy buena oportunidad de interrumpir los honores. Ken miró hacia adelante y dijo que no le importaba, luego preguntó si el esquema de colocación era correcto. El rubio cerró los ojos y dijo que era cierto, y que la diosa compartió personalmente la información. Miró a su aliado y le preguntó si era hora de que empezaran a actuar. El caballero respondió que lo sabía. Se alejó del príncipe. El rubio dijo que confiaría en él. La gran campana anunciaba el comienzo de la audiencia. El príncipe se acercó a las grandes puertas. Abrieron ante él. El joven caminó por la alfombra roja, tras lo cual comenzaron a anunciar a los presentes. La rubia caminó serenamente. Fue nombrado el primer guerrero de la Orden de la Bola Sagrada, el dueño del bastón de la luz y el heredero de las 7 coronas. El joven se detuvo y se paró frente al rey. El hombre lo miró con recelo. El joven sonrió satisfecho. El rey apretó los dientes y se preguntó si había hecho lo correcto al traer al niño de vuelta y si realmente había cambiado durante su viaje. El caballero de armadura dorada se acercó al príncipe y le pidió que pusiera su espada sobre la almohada. Recordó cómo el rey había ordenado que mataran al príncipe si desenvainaba su espada. El joven tomó su arma. El rey frunció el ceño tensamente. Edward sonrió contento. El caballero observaba tenso lo que sucedía. El príncipe puso la espada sobre la almohada con una sonrisa. Se arrodilló y cerró los ojos. De pie frente al rey,
Le preguntó si su padre había masticado bien. El hombre respondió afirmativamente y dijo que estaba contento de verlo en buen estado de salud. El príncipe sonrió y dijo que todo era gracias a su cuidado. El rey frunció el ceño y preguntó si el niño había recibido algo durante sus viajes. El hombre rubio respondió serenamente que era verdad, porque se daba cuenta de cuánto se sacrificaba el rey por el bien del pueblo y cuán grande era el peso de la corona que llevaba. Se puso de pie y dijo que tenía algo más que decir. El rey agarró el trono y preguntó quién le permitía ascender. Una espada comenzó a formarse en las manos del príncipe. Dijo que entendió cómo actuar después de eso. El arma sobre la almohada se disolvió en el aire. La espada fue transferida a manos de su dueño. El príncipe lo agarró por la empuñadura y dijo que el rey ya no tendría que sacrificar nada y llevar el peso de la corona sobre su cabeza. El rey lo miró con miedo y le preguntó qué estaba haciendo y qué iba a hacer. El niño desenvainó su espada y dijo que iba a heredar el trono. Eduardo sostuvo su espada en sus manos y se paró frente al rey. Su padre gritó enojado cómo se atrevía a hacer esto. Todos los guardias rodearon inmediatamente a la rubia. El príncipe apartó la mirada de las armas afiladas. Inmediatamente blandió su espada de la verdad. Entonces una luz brillante irradió su armadura de verdad. Entonces apareció en su mano un escudo de verdad. Una hoja afilada apuntó a uno de los guardias y trató de preguntarle al príncipe qué estaba haciendo con sus acciones porque solo empeoraría las cosas. Arwen extendió su mano con la espada, haciendo que la sangre salpicara. Apretó con fuerza la empuñadura de su espada. Luego les cortó la cabeza a todos los guardias. El rey comenzó a sonreír furiosamente y llamó traidor a su hijo porque pensaba que había cambiado, pero en realidad, esto no fue así. Entonces el rey sonrió maliciosamente con el sudor de su frente y se dio cuenta de que esto podría haber sucedido de antemano. El rey agarró el brazo de su trono con fuerza y supo que su ejército de mercenarios ya estaba listo. Se sentó en su trono y observó cómo los guardias trataban de resistir al príncipe. Agarró su trono con fuerza con la mano mientras observaba la batalla. Luego miró a su alrededor confundido y no entendió por qué nadie respondió. El rey miró a los muchachos y no entendió por qué estos sinvergüenzas estaban de pie y deberían haber llamado a los combatientes más rápido. Los tres niños se quedaron de pie con los ojos saltones y rieron como hipnotizados. El rey estaba aturdido en sudor y no entendía lo que estaba sucediendo. Era un monstruo con cara de pulpo y un solo ojo. Sabía que de todas las criaturas vivientes que se había tragado, Palas, el señor de la gula, era la forma de vida más asombrosa y extraña. Recordó las miradas estupefactas de los residentes, ya que se trataba de un parásito que no necesitaba un cuerpo huésped y formaba un grupo de varios individuos, uniéndolos con una sola conciencia. Estas personas, al estar infectadas con parásitos, se hinchaban los ojos con venas en la cara. Este parásito también podía controlar individualmente a los individuos separados, que aún le obedecían y, por supuesto, no logró usar esta habilidad la primera vez. El guerrero en forma de dragón voló sobre la ciudad en llamas con monstruos. Después de haber tragado innumerables demonios en la ciudad portuaria y mejorado varias de sus habilidades, pudo dominarlo hasta cierto punto. Un grupo de pequeños monstruos peces nadaban en el espacio y casi no de manera ideal, pero el personaje principal aprendió a mover las partes separadas de él para propagar la infección. Así que no podía reprimir la voluntad del anfitrión, pero ahora podía controlar sus emociones y borrar los recuerdos. Ken recordó cuando le contó todo esto al príncipe y la rubia usó esto en su plan. La rubia sonrió maliciosamente, miró a su alrededor y se ofreció a lavarles el cerebro a los chicos. Se cruzó de brazos cuando Kim estaba a punto de irse y agregó que no le importaba, pero le pidió al príncipe que se preparara para que los notaran de inmediato. Edward agregó que Ken no debería preocuparse por eso porque no estarían haciendo un lavado de cerebro completo. Miró al frente y luego sonrió maliciosamente contra las siluetas negras. Pidió a los protagonistas que estimularan su lóbulo frontal y aumentaran su empatía porque él sería el objetivo. Entonces, cada vez que su deseo se cumplía con él, comenzaban a sentir una satisfacción increíble. Kim, con armadura, estaba metiendo la mano en el agua en ese momento porque de esta manera quería infectar a los cortesanos y liberar larvas en el canal con agua potable. Recordó cómo apareció frente a él un enorme monstruo pulpo, que simplemente usó el mismo método y lo ayudó de muchas maneras. Arwen estaba de pie con una espada cerca del camino sangriento. Pisó un charco de sangre. Luego comenzó a caminar hacia el rey y le dijo que había matado a su madre y le había enviado mercenarios. Comenzó a caminar rápidamente hacia su padre y agregó que también envió a Ángela a la iglesia. El rey se sentó con una mirada abatida en el sudor de su frente cuando al príncipe le quedaban muchas preguntas, pero ahora ya no eran importantes para él.
Eduardo inmediatamente blandió su espada, deseando la muerte al rey. Desde la sombra se deducía claramente que había traspasado el cuerpo del rey. La espada atravesó completamente el cuerpo del rey a lo largo de la sombra proyectada. El rey escupió sangre a través de su bigote. Sostuvo la espada atravesando su cuerpo y dijo el nombre del príncipe. El rey sangriento extendió convulsivamente su mano y deseó sinceramente al príncipe que le prepararan un lugar especial en el infierno. La rubia blandió la espada y dijo que allí se verían y se despidió del anciano, rematándolo. El rey se dejó caer en el suelo. Edward miró hacia adelante sosteniendo la espada. Detrás de él, una silueta negra caía del techo. Vio a un mercenario vestido de negro caer en el camino. El mercenario yacía en el suelo y su rostro estaba torcido. El protagonista de repente saltó para acabar con él y la sangre salpicó a un lado. El moreno extendió su mano con sangre y dijo que el hecho estaba hecho. Edward alcanzó la corona ensangrentada y se alegró de que se deshicieran de todos los sinvergüenzas innecesarios. Entonces el príncipe se puso la corona en la cabeza, se sentó en el trono y declaró que nadie se interpondría más en su camino. La gente empezó a aplaudir. Toda una multitud de personas aplaudió o colo. Todos estaban detrás del trono. Eduardo se sentó con plomo en el trono sangriento. Ya era de noche y él seguía sentado en el trono. Edward con una mirada sombría escuchó a su hermano. Miró la sombra de su hermano con un agujero en el pecho y dijo que sabía lo que quería decirle. El nuevo rey miró hacia adelante y le pidió a la diosa que le concediera el conocimiento. Recordó la imagen de Kim con armadura y quería usar este conocimiento porque podía mostrarle fácilmente a Kim la ubicación del objetivo que debía eliminarse. Luego miró con una mirada sombría a su hermano jadeante en sangre. Entre otras cosas, vio las palabras que su hermano le iba a decir antes de morir. Se agarró la cara con una sonrisa burlona y le pidió a su hermano que no cruzara la línea porque solo un guerrero podía decirle algo así a su asesino en lugar de una maldición. Eduardo inmediatamente se levantó del trono y dijo que era demasiado tarde. Se paró frente a la sombra, guerrero tratando de averiguar qué le importaban estas palabras ahora porque el guerrero tenía que decirlas antes de luchar contra el monstruo. El rubio levantó su mano con la esfera brillante y le pidió a su hermano que desapareciera porque quería borrar su antigua imagen y presentarlo a este mundo bajo una luz completamente nueva. Luego dirigió el rayo de energía a la sombra de su hermano. Edward extendió su mano hacia las chispas humeantes y explicó que no había mayor tonto en el mundo que hubiera unido toda su alma a la insignificante humanidad. Y ahora que el enemigo común frente a la raza demoníaca había desaparecido, la humanidad debería estar preparada para las luchas internas. El rubio miró hacia adelante y dijo que como ya había llegado tan lejos gracias al poder de este monstruo, debía pagarle para enviarlo a la tierra. Imaginó una habitación negra con luces azules y altares y comenzó a enumerar al rey de los elfos, los hombres bestia, los hombres lagarto, y debía sacrificar a los reyes de las 4 razas en vida y ponerlos en el altar sellado en la mazmorra de la catedral. Imaginó las nubes oscuras flotando sobre la catedral y se dio cuenta de que si lo hacía, vendría una era de guerras. Estas fueron las notas del protagonista, donde informó que Su Alteza el Príncipe tomó el trono, eliminando al rey negligente y gobernó el país durante mucho tiempo como un gran gobernante. Eran las notas de un gourmet viajando por un mundo de fantasía, el final de la primera parte. Anotó las notas en su libro. Entonces Kim la cerró de golpe. Edward miró al protagonista y estaba a punto de hacerle una pregunta. Ligeramente sonrojado, apoyó la cabeza en su mano y no entendió qué tipo de notas gourmet estaba guardando. La morena lo miró y le dijo que cuando regresara a la tierra, mataría a sus antiguos camaradas y limpiaría su nombre, tratando de comenzar una vida completamente nueva. Tocó su libro con la mano y dijo que en otro mundo no podría ganar tanto como ahora, así que se le ocurrió la idea de escribir y vender su libro. El chico agregó que como era una historia sobre él comiendo diferentes criaturas de fantasía, se llamó Notas de un gourmet viajando en un mundo de fantasía. Edward sonrió levemente y dijo que con ese título el libro definitivamente no se vendería y le pidió que inventara un título más simple si él era el personaje principal. El nuevo rey presentó a Kim, comiendo con avidez un trozo de carne, y le sugirió un título. Se hizo más fuerte devorando todo a su paso. El personaje principal estaba sentado lejos del rey y señaló que no le importaba el título porque iba a usar un escritor fantasma porque tenía talento para comer, pero no para esas cosas. Edward le preguntó qué haría si el libro no se vendía. La morena sonrió burlonamente en respuesta y señaló que eso difícilmente sería posible porque él personalmente experimentó todo lo que se escribiría en él, y sería genial porque todo era diferente de la gris vida cotidiana, y por supuesto el libro se convertiría en un éxito de ventas y tal vez incluso en una película en 3 partes. El nuevo rey se enfadó un poco y se sonrojó. Miró de cerca a través de su flequillo y dijo que entendía lo que Kim estaba diciendo,
pero le hizo una pregunta: ¿sería después de que regresara a la Tierra? Porque se ofreció a discutir cómo regresaría allí y en primer lugar la condición principal era la que dijo la diosa. La morena lo miró con desconcierto y recordó que debía matar a los reyes de cada raza y llevarlos al altar, por lo que le preguntó a Edward si podía hacerlo. El rey abrió el gabinete con papeles y respondió que no podía hacerlo ahora. Reunió una pila de papeles y declaró que esto era completamente diferente de la campaña contra el rey demonio, ya que pudieron eliminar al rey de una raza con su propia fuerza, al igual que entonces. El hombre rubio se sentó a la mesa e imaginó las siluetas negras de los monstruos, explicando que después de que el sucesor ascendiera al trono y llamara a vengarse de los arrogantes humanos, las otras razas podrían unirse e ir contra ellos. Imaginó a la niña elfa disparando un arco y explicó que eran fuertes en magia y tiro con arco. Luego presentó a un herrero musculoso que forjaba una espada y dijo que las habilidades de los enanos eran buenas en el trabajo de los metales y los hacían iguales a los magos. Luego introdujo un duelo entre monstruos, un lagarto y un león, diciendo que las habilidades físicas de los hombres bestia y los hombres lagarto eran muchas veces mayores que las de los humanos. Edward se tensó ligeramente, mirando hacia adelante, y dijo que a pesar de su superioridad numérica, los humanos no tendrían nada que oponer a los representantes de cada raza y los humanos no eran sus oponentes. El rey agregó que no se sentaría en el trono por mucho tiempo si se unían. Se paró detrás de la mesa, sosteniendo una pila de papeles, y explicó que la primera prioridad era garantizar la estabilidad interna aquí. Comenzó a caminar hacia Kim y dijo que la centralización demasiado abrupta del poder y la unificación de otros reinos podrían llevar a la guerra con reinos de otras razas. Para empezar, puso una pila de papeles para la noche. La morena comenzó a mirar de cerca los papeles. Vio fotografías de personas y sus descripciones, pensando que se trataba de una lista de víctimas. Luego miró hacia atrás en las sombras, pensando que era una orden. El rubio se relajó en su silla y dijo que era una propuesta, por lo que pidió que se la entregaran. La morena comenzó a pasar las páginas. De repente, sus ojos se abrieron de par en par con desconcierto. Vio en el papel un mapa y una explicación de dónde vivían los Griffin, un puerto cerrado debido al ataque del Kraken, y también información sobre la ubicación de la mantícora para los testigos oculares. Comenzó a pasar cuidadosamente las páginas, enumerando varios lugares y explicaciones para ellos. Sonrió con entusiasmo, dándose cuenta de que era un mapa del tesoro. El rey, con una sonrisa de satisfacción, dijo que estaba contento de ver que a Kim le gustaba. Entonces Edward se metió la mano en el bolsillo, queriendo pasar a la siguiente etapa. La rubia le mostró una ficha redonda con un escudo de armas y le dijo que es un justo heredero al trono. Con el poder que se le dio, lo nombró investigador secreto real. La morena lo miró por debajo de las cejas, preguntándole si existía tal título en este país. Se sentaron uno frente al otro en la mesa, y el nuevo rey dijo que este estado ahora estaba allí, porque el título de caballero guardaespaldas originalmente tampoco existía. Pero la principal diferencia con los guardaespaldas era que este nuevo título podía moverse libremente por las tierras reales, sin dejar de estar cerca del rey. El moreno sostenía una pila de papeles y miraba hacia adelante, dándose cuenta de que no estaría bajo el poder de la opinión pública, podría moverse libremente y, a cambio, tendría que eliminar a los enemigos del príncipe, y entendió que le gustaba. La rubia iba a entregarle la ficha al guerrero y formó un contrato. Kem con armadura se paró frente al rey y dijo que no veía sentido en posponer este asunto. Edward lo miró de cerca y le dijo que el próximo año, por esos mismos días, tendría lugar su coronación y le pidió que regresara antes de ese momento. Agregó que sería difícil si se extendieran los rumores de que los dos personajes principales que mataron al rey demonio no se llevaban bien. El protagonista inmediatamente salió corriendo por la puerta y le dijo a la rubia que no se preocupara. La morena se quedó detrás de la puerta con una pila de papeles, tratando de averiguar qué camino tomar ahora y a dónde ir. Miró hacia abajo y pensó en lo que debía hacer primero y en lo que podría posponerse. Se dio cuenta de que había muchos detalles a considerar para usar la información de manera efectiva. Agarró la pila de papeles y su libro en la mano. Comenzó a caminar por el sendero, proyectando una sombra. Una cosa estaba clara para él, que se volvería mucho más fuerte después de hacer este viaje. El rubio estaba sentado en el sofá, cruzando las piernas. Estaba mirando hacia adelante con el ceño fruncido cuando alguien se dirigió a él desde un lado. ¿Estaría todo bien? Edward levantó la vista y trató de entender qué quería decir exactamente el tipo. Un mercenario lo miró desde el techo negro y se dio cuenta de que Nakem era un guerrero fuerte, y le pareció que con su partida habría un agujero en su seguridad.
Arwen levantó la vista por debajo de sus cejas y dijo que el mercenario se preocupaba en vano, porque era precisamente para resolver este problema que lo dejó cerca de él. Edward comenzó a bostezar cuando el mercenario se disculpó por su ignorancia. El rey agregó que si el hombre se sentía culpable, entonces déjalo hacer su trabajo correctamente. El mercenario pelirrojo de la capa negra se sentó en el techo y tomó la orden. Era el líder de los asesinos reales, el jefe de un grupo de asesinos a sueldo que estaban directamente subordinados al propio rey. Nadie entendía cómo sucedía que el príncipe Eduardo, que mató al gobernante anterior, mantuviera a los asesinos reales bajo su mando. Recordó la imagen del rey anterior rascándose la cabeza, porque originalmente Eduardo IV iba a alegar a los asesinos reales a Eduardo, y se suponía que el primer príncipe ascendería al trono, cumpliendo con el deber del heredero de la familia real, y se suponía que el segundo príncipe se convertiría en el canciller y líder de los mercenarios, eliminar a los enemigos de la corona de las sombras, y ese era su plan. La rubia miró la sombra negra del ángel, y se valiente, el justo y recto primer príncipe no dejó que el plan de su padre se hiciera realidad. Un grupo de mercenarios estaba de pie en fila. Al final, el plan se completó solo a medias y los asesinos reales psicológicamente procesados tuvieron que jurar lealtad no solo a la corona, sino también al príncipe Eduardo. Cuando ocurrieron ciertas circunstancias, la mano con el anillo estaba sujeta a la pierna, y si el príncipe Eduardo heredó lo que pertenecía al rey, sería el anillo con el escudo de armas, el signo distintivo del líder de los asesinos, que el rey iba a dar al príncipe Eduardo, o la corona, que el príncipe tomó posesión de sí mismo después de matar al rey. Recordó haber alcanzado la corona ensangrentada, porque al final, el poder sobre ella pasó a Arwen. El joven gobernante se sentó en su trono ensangrentado con una espada, y los asesinos reales reconocieron al nuevo maestro, y así el príncipe subyugó por completo a una de las dos fuerzas militares más importantes cercanas al rey. Un ejército con armadura dorada estaba de pie en fila. La segunda fuerza significativa era la Guardia Real, infectada con parásitos y obedeciendo dócilmente las órdenes del amo. El rubio se sentó en la silla, cruzó las piernas y se dio cuenta de que, dado que este monstruo pronto abandonaría el palacio, no podría controlar a los guardias, y al año siguiente tendría que atraerlos a su lado. Sonrió burlonamente y pensó en lo que podía someter a una persona, pensando en la gratitud, el placer y también en los sentimientos de culpa, y decidió que podía intentarlo. El protagonista se examinó a sí mismo con una armadura y se dio cuenta de que esta era la armadura de hierro que recibió del español y no tenía ningún uso particular para ella, y en el futuro llamaría la atención hacia él. En él, era conocido como Nat Kem, el guardaespaldas del príncipe, y esto sería bastante problemático. Su silueta negra miró hacia un lado, y comprendió que esta armadura no era muy adecuada para el papel de un investigador secreto real que debe actuar en secreto. El protagonista ya estaba con armadura más ligera, examinándose a sí mismo, porque ordenó otras que parecían bastante mediocres, pero que, al igual que las anteriores, estaban encantadas con magia y serían geniales tanto para mercenarios como para un viajero. La morena miró su mano y se dio cuenta de que esta armadura se forjó en solo 2 días, pensando que este poder definitivamente era mejor que nada. Su espada colgaba de su espalda, y comprendió que, en cualquier caso, los asuntos del reino no le concernían de ninguna manera. Se paró a la salida del reino en la puerta, queriendo abrazar este tiempo de aventura. El protagonista miró hacia adelante y se dio cuenta de que ahora era un héroe que derrotó al rey demonio y tenía la reputación de ser un servidor leal del príncipe. Recordó cómo estaba sentado esposado y en el suelo era un criminal común y un criminal en la lista internacional de personas buscadas. Recordó cómo él y su amigo fueron rodeados por la policía en un claro, porque él estaba siendo perseguido no solo por la policía, sino también por una organización de espionaje y criminal. Recordaba varios balones deportivos y consolas de juegos. En un intento por evitar su atención, no pudo diversificar sus pasatiempos, y el más importante eran los deportes, que eran un tabú para él ya que el contacto con los demás causaría fugas de información, y los juegos tampoco eran adecuados. Sin embargo, no pudo renunciar a ellos y finalmente cometió errores que permitieron 2 veces que los sabuesos le siguieran la pista. Imaginó un libro abierto y se dio cuenta de que la opción más idónea era la lectura. De los libros, lo que más le atraían eran las novelas, porque los cuentos de varios volúmenes estaban sobrecargados de detalles, por lo que le gustaban los libros de un solo volumen. Se quedó mirando el libro y, al principio, la lectura como pasatiempo fue una elección forzada, pero luego le gustó mucho leer. Imaginó una ciudad enorme y
concurrida y, para su pesar, en comparación con la Tierra, este mundo estaba significativamente atrasado en educación y cultura. Los libros eran un privilegio de la aristocracia y, por supuesto, podía conseguirlos a través de las impresiones, pero a diferencia de los libros terrenales, no eran más que basura aburrida de baja calidad. No quería desesperarse demasiado pronto, porque aunque no haya libros interesantes escritos por contemporáneos, hay historias interesantes contadas de otras maneras. Se imaginó a una niña jugando a la balalaika. Toda una multitud de personas escuchó a su líder en la plataforma. Dijo que antes de que apareciera la escritura, la humanidad transmitía el conocimiento a sus descendientes con la ayuda de palabras y canciones. Eran innumerables piezas de sabiduría que habían pasado a través de los siglos y viejas leyendas transmitidas de padres a hijos. La mujer dijo que eran viejas canciones que un anciano sabio enseñaba a los niños del pueblo. La rubia del sombrero sonrió y se preguntó quién se ofrecería para preservar todas las historias valiosas que no deberían desaparecer. Toda una multitud de personas se paró frente a la plataforma y al líder. Gritó que si alguien quería convertirse en este héroe, que viniera a su escuela, y luego se convertirían en los guardianes de todas estas historias. La chica del sombrero miró hacia adelante con una amplia sonrisa y admiración, siendo Felena Greensmith, queriendo ser estudiante. Esta chica caminaba furiosa con una guitarra al hombro, siendo una juglar errante llamada Filina. Estaba muy enojada por haber caído en esas conversaciones. Caminó adelante con su cuerpo sobresaliendo y se dio cuenta de que la gente solo quería escuchar historias brillantes y emocionantes y no estaban interesados en las pequeñas hazañas de los héroes recién acuñados. La niña caminó con una mirada pensativa y se dio cuenta de que, al final, un poeta errante solo debería cantar historias emocionantes para disipar el aburrimiento de la gente. La muchacha iba a entrar en el edificio, dándose cuenta de que no por eso se había convertido en juglar. Se trataba de un edificio con techo marrón, capital del condado de Febró, Santo Febró. La niña entró y vio a un hombre con una capa. Filina se adelantó tímidamente. Empezó a mirar a su alrededor. La niña vio una empresa ruidosa y se dio cuenta de que era un pequeño grupo de mercenarios. Entonces vio al personaje principal, que estaba estudiando cuidadosamente el mapa y asumió que era un viajero. Filina vio a lo lejos a un hombre con una capa. Este hombre estaba sentado con tazas vacías y pensó que este tipo era un borracho, pero sus ojos no se engañaron. Su mirada se fijó en la manga y la armadura del tipo, y se dio cuenta de que llevaba una buena armadura y debía de tener algo que contar. Pero se dio cuenta de que era mejor no volver a meterse con él, porque definitivamente no terminaría bien. Inmediatamente se sentó sobre la mesa y comenzó a jugar la balalaika, dándose cuenta de que el mercenario estaba luchando contra personas y el viajero estaba luchando contra monstruos, y por lo general se ignoraban entre sí. Pero ella no quería comprobarlo, cantando las alabanzas de uno en presencia del otro, y no sería capaz de hablar de la hazaña heroica del mercenario o de la gran batalla del viajero con la hidra. Ella lo miró con una sonrisa debajo de sus cejas y supo que si elegía la canción equivocada, podría llevar a una pelea, y afortunadamente, tenía unas bajo la manga. Emocionada imaginó a una rubia y a una morena con flores en los dientes, queriendo así comenzar una canción sobre un príncipe que derrotó al rey demonio y un caballero que controlaba a un dragón. El grupo de mercenarios miró hacia otro lado intensamente cuando escucharon el comienzo de la canción. Inmediatamente se dieron la vuelta y comenzaron a escuchar atentamente a la niña. Violina abrió la boca y tarareó la canción. El grupo de mercenarios comenzó a reírse de esto porque se dieron cuenta de que esta chica sabía algo, aunque todos ya habían oído hablar de ello. Comenzaron a arrojar monedas de oro en su sombrero. La niña abrió un ojo y se dio cuenta de que la canción definitivamente había funcionado. Todos los que estaban adentro escucharon atentamente la canción de la cantante, quien se dio cuenta de que la reacción seguía siendo positiva, pero ella había cantado esta canción muchas veces antes. Cerró los ojos y tocó la balalaika, sabiendo que el clímax estaba cerca y que de ello dependía su beneficio de hoy. Tocó el balalaika con los dedos y se dio cuenta de que cuando el príncipe vio morir a su valiente hermano, no sintió desesperación sino una profunda melancolía y la volvió contra el cruel rey demonio. Con un corazón ardiente, invocó a la diosa y por un momento recibió la fuerza de un hombre valiente. Hábilmente punteó las cuerdas del instrumento con los dedos y dijo que con ella atravesó el pecho del rey con su espada. Vio a uno de los mercenarios acercarse a otro chico con una negativa. Un hombre calvo y sano agarró a Kim, quien comenzó a reír. El mercenario se indignó porque el tipo se rió de la historia del príncipe y lo consideró un traidor. Sus camaradas miraron hacia otro lado burlonamente y se dieron cuenta de que su camarada era un sinvergüenza, porque tan pronto como bebió, inmediatamente comenzó a insultar al tipo insolente. Su amigo rubio notó que eso era cierto y no entendía por qué debía estropear el estado de ánimo de todos. Fialina abrió la boca con horror y se dio cuenta de que de esta manera todo el estado de ánimo se arruinaría. Vio como un grupo de mercenarios miraba el enfrentamiento y entendió que era injusto, porque los mercenarios estaban en contra del viajero,
4-1. Inmediatamente cerró los ojos y siguió jugando, porque, por supuesto, los mercenarios ganarían y se podría cantar la siguiente canción sobre la hazaña heroica de los mercenarios. Abrió un ojo con una sonrisa y se dio cuenta de que entonces estos mercenarios se animarían y sacarían su billetera. Vio la mano aplastada de un mercenario. El hombre calvo miró su mano aplastada con tensión. El hombre calvo inmediatamente comenzó a gritar convulsivamente de dolor. El protagonista agarró al chico por la cara. Inmediatamente lo arrojó al suelo. El grupo de mercenarios miró hacia otro lado con asombro. Inmediatamente se apresuraron a correr al ataque para proteger a su camarada. Los chicos inmediatamente comenzaron a recibir golpes en la cara. Ken tiró al chico a un lado, rompiendo la barra. El rubio blandió su daga y corrió a atacar. Rompió su espada en la cara del protagonista. Ken lo miró con malicia desde debajo del capó. Desde este edificio se escuchaban gritos de auxilio en la calle. Asustada, Fialina trató de salir corriendo del edificio. Trató de huir de los gritos con horror. Corría por las calles con la gente y tenía el mal presentimiento de que esta situación se convertiría en un problema grave, por lo que quería huir de aquí antes de que la arrastraran a ella. Esta muchacha actuó con más sensatez que cualquiera de los que estaban en Santo Febró. El personaje principal sonrió, extendiendo la mano, pensando en la letra, porque no pudo evitar sonreír. Miró a través de su flequillo y notó que no se había divertido tanto en mucho tiempo, y notó que no debería haber dicho que alguien había arruinado el estado de ánimo. Estaba apretando con fuerza el cuello del mercenario, que lloraba y suspiraba. El hombre de la capa vio lo que estaba sucediendo y fue al enfrentamiento, gritando que se detuviera. La chica de la capa caminó hacia el personaje principal y dijo que no sabía lo que estaba pasando, pero que tales acciones eran crueles. La rubia se quitó la capucha y se presentó como la paladín Fiocrit. La niña miró hacia adelante con enojo y dijo que ya no permitiría que se atormentara a los débiles. El protagonista miró de cerca a la rubia. Miró atentamente por debajo del capó y se dio cuenta de que era un paladín. Vio la armadura en su cuerpo y se dio cuenta de que era imposible saberlo mirándola, pero definitivamente era de un estado basado en la iglesia de la diosa. Comprendió que los paladines eran una de las fuerzas más asimétricas de la iglesia, y si lo pensaba, entre la información que el príncipe había transmitido, había algo sobre un estado eclesiástico. Imaginó una gran iglesia bajo un cielo despejado, dándose cuenta de que era un estado eclesiástico, un lugar modelado según el Vaticano en la tierra. Imaginó a una rubia con armadura y otros guerreros, dándose cuenta de que era una pequeña ciudad-estado, habitada en su mayoría por superhumanos, superiores a los humanos ordinarios. También representaba a una de las fuerzas asimétricas del Estado, un santo que había participado en la campaña anterior. Recordó a la chica pelirroja golpeando el suelo con rabia, y se dio cuenta de que el esqueleto era una aleación de metal mágico bendito y un sistema muscular extremadamente desarrollado. Su visión y sus reflejos estaban más allá de la humanidad, como la encarnación de las armas humanas. Imaginó a la niña en el líquido de la cápsula. El problema fue que se necesitó una gran cantidad de tiempo y recursos para crear un santo así. Incluso un estado eclesiástico que recibía grandes regalos y donaciones solo podía resucitar a un santo cada 10 años. Imaginó a un hombre rubio con una capa y a una chica pelirroja enojada, y se dio cuenta de que para moldear un arma comparable a un hombre valiente con sus propias manos, tenía que pagar un precio equivalente. Por lo tanto, el Estado eclesiástico inventó una forma de crear superhumanos que serían menos intensivos en recursos, y se convirtieron en esos mismos paladines. Horcrux sostenía su mano frente a su cara como un paladín, y al igual que una santa, era una humana mejorada creada a través de la magia y las bendiciones. Imaginaba un ejército entero con armadura, y creía que la creación de una unidad requería una 2/100 parte de los recursos de un santo, y la vida útil era 2/5 partes de la de un santo. Además, al configurar el sistema, se pueden producir en masa unos 15 paladines en la misma cantidad de tiempo y, por supuesto, su eficiencia no se puede comparar con la del santo. Imaginó un tanque en una nube de polvo, y comparó al santo con el último modelo de tanque, cuando los paladines podrían llamarse un tanque transportador de estilo antiguo. Imaginó a un hombre desnudo debajo de un enorme tanque, y en este caso, sin importar el modelo antiguo o nuevo, un hombre común no podría resistir en una batalla con un tanque. Horcrux miró al protagonista con malicia. Kim la miró detenidamente y se dio cuenta de que tenía que decir que, en comparación con el hombre valiente y el santo, el paladín era increíblemente débil, porque sería fácil deformar su cuerpo y matarla. Inmediatamente soltó al hombre de las garras y se dio cuenta de que un conflicto tan temprano con el estado eclesiástico no terminaría bien. El caballero notó cómo el mercenario comenzaba a huir rápidamente. Ken volvió a mirar a la rubia y le preguntó si estaba satisfecha. La niña se rascó tímidamente la parte posterior de la cabeza y Ken no entendió qué pasaba. La chica lo miró fijamente,
rascándose la nuca, porque para su sorpresa, el chico accedió tan fácilmente, aunque por lo general los que se burlaban de los débiles no escuchaban sus palabras. El personaje principal miró a través de su flequillo hacia un lado y explicó que lo más probable es que hubiera un malentendido, y que solo estaba reaccionando a sus amenazas e intimidación. La rubia se tocó indignada la parte posterior de la cabeza, dándose cuenta de que sus acciones recientes eran incompatibles. El protagonista agitó la mano, cerró los ojos y dijo que de alguna manera era débil para una actuación y que no iba a pagar dinero para verla. La rubia se sonrojó en estado de shock y quedó asombrada. Inmediatamente se cubrió tímidamente con una capucha. Luego se sentó en la barra y pidió una jarra de cerveza. Mientras ella sudaba y estaba preocupada, el personaje principal se alejó de ella. Comenzó a irse, dándose cuenta de que, lo más probable, ya había descansado lo suficiente. Se dio cuenta de que era hora de ir a la reunión y abandonó el edificio. Era una enorme ciudad portuaria, el condado de Febro, una de las pocas posesiones que casi no sufrió pérdidas por la invasión del ejército demoníaco, ya que no era un objeto estratégicamente importante. Todo un aluvión de flechas voló con el ejército de monstruos, y en ese momento la estrategia del ejército de demonios era concentrarse en fortalezas importantes para la humanidad y paralizar sus actividades. El condado de Febro, rezagado en tecnología y producción con una población pequeña, no representaba ninguna amenaza para los demonios. Era un pueblo enorme y animado, porque después de la guerra estas tierras se transformaron y, en primer lugar, acudieron aquí refugiados de tierras cercanas que sufrieron importantes pérdidas, abasteciendo de mano de obra a la comarca. Refugiados con mochilas, las cosas avanzaron hacia la ciudad. Además, se reunió un grupo de mercenarios con un arma en Febro, que escapó de la destrucción. Una pila de joyas de oro cayó en una pila. Con el repentino aumento de la demanda, aumentó el número de bares y posadas, lo que contribuyó al rápido crecimiento de la economía. Esta comarca estaba bañada por un lujo que nunca había conocido. Era una pirámide de bloques, y esto, sin embargo, también tuvo un efecto secundario, y debido a la gran afluencia de extranjeros, el sistema de clases sufrió un cambio extraño. La capa más baja de la población eran los refugiados que lo habían perdido todo, excepto sus propios cuerpos. La capa intermedia estaba formada por los ciudadanos del condado. Los mercenarios miraron a su alrededor con una sonrisa, porque se habían elevado por encima de todos ellos, y fueron ellos quienes se convirtieron en el mayor problema, porque después de ocupar la capa dominante, los mercenarios enderezaron los hombros y caminaron por las calles con la cabeza en alto. Al mismo tiempo, el mercenario calvo agarró al protagonista en un bar, y los mercenarios eran muy conscientes de que eran la razón principal de la prosperidad actual del condado y, por lo tanto, resolvieron todos los problemas con dinero y fuerza bruta. El hombre rubio de la aristocracia sonrió burlonamente, y hubo una pregunta sobre la estructura de poder que se suponía que debía prevenir la tiranía de los mercenarios. Estas estructuras, por supuesto, no existían y el propio conde Febro solo perseguía el beneficio personal, porque no le interesaba la seguridad de la población. Kem se paró frente al mercenario en las sombras a la vuelta de la esquina del edificio. Se paró frente al mercenario, quien afirmó que la situación actual en el condado no era muy buena. La rubia de la capa miró fijamente a través de su flequillo y preguntó cuándo Kim tomaría medidas decisivas. El moreno se paró enfrente, se cruzó de brazos y dijo que podía hacerlo ahora mismo. El mercenario se ofreció a hacerlo en 30 minutos. Inmediatamente comenzaron a dispersarse y Kim dijo que enviaría una señal cuando llegara el momento. El personaje principal se paró cerca del edificio. Miró hacia atrás cuando escuchó un grito de descontento. Un grupo de mercenarios armados enfurecidos estaba en la ciudad. Un mercenario calvo y saludable gritó sobre qué clase de insignificancia se atrevía a tocar a su grupo de mercenarios de Tormenta de Fuego. El grandullón sujetaba a su camarada del grupo por la cabeza para que también dijera algo. La morena miraba fijamente a través de su flequillo. Recordó cómo sujetó al mercenario por el cuello. Kem estaba escondido a la vuelta de la esquina del edificio, dándose cuenta de cómo estaban las cosas ahora cuando lo estaban buscando. El protagonista se escondió detrás del edificio en las sombras y se dio cuenta de que el plan tendría que implementarse antes. El mercenario calvo y amargado se dio cuenta de que no quería esforzarse una vez más. Mostró los dientes con enojo, dándose cuenta de que sus subordinados habían sufrido y que la inacción dañaría su reputación. El líder de los mercenarios miró a su protegido con ira y comprendió que el tipo era bastante peligroso, ya que en una pelea de 4 contra 1 solo sobrevivió una persona y se arrastró de regreso todo golpeado. Un grupo de mercenarios con antorchas y un líder avanzó. El líder mercenario entendió que si asustaba al tipo con ventaja numérica, difícilmente querría meter la nariz una vez más, en cuyo caso podría llamarlo cobarde. Y después de una victoria mental le compraba una bebida a todos sus subordinados, para que terminaran allí. Quería gritar por última vez e irse. Inmediatamente abrió la boca de par en par y comenzó a respirar.
Inmediatamente comenzó a gritar tensamente por última vez, advirtiendo que si el tipo no aparecía, estaría en problemas, cuando de repente se cayó abruptamente. Vio la silueta negra de un hombre a lo lejos. La rubia con una daga miró enojada hacia adelante y gritó que estaban en su condado, vivían aquí y declaró que los extraños como ellos no tenían lugar aquí. El líder mercenario se llevó la mano al pecho y pensó que se trataba de una especie de advenedizo borracho insolente. Sonrió maliciosamente y supo que sería lo mejor, ya que podrían golpearlo como advertencia para los demás. El líder apretó los puños cuando las personas con antorchas se pararon detrás de él, porque les dio la orden de darle una lección al tipo. La gente comenzó a perseguir a este advenedizo, diciendo que no se atrevería a abrir la boca de nuevo. El rubio rizado comenzó a reír maliciosamente, una flecha voló inmediatamente hacia su cuerpo. Inmediatamente comenzó a caer hacia atrás, mientras todos estaban perplejos. El líder de los mercenarios miró hacia atrás con enojo y dijo que no ordenó que mataran al tipo. El gigante calvo miró el edificio cuando gritaron que los mercenarios habían matado a un hombre, como si quisieran quitarle su santo febró. El líder de los mercenarios miró a su alrededor desconcertado, con los ojos desorbitados, escuchando cuando querían iniciar un motín contra ellos y no quería permitir que perdonaran tales trucos. Un grupo de mercenarios se paró en el centro de la ciudad cuando quisieron ahuyentarlos. El líder de los mercenarios saltó convulsivamente los ojos, dándose cuenta de que estaban en una situación incómoda. El rubio rizado comenzó a sacar una flecha de su pecho. El rubio, siendo el conde de Febró, sonrió burlonamente, como el príncipe Eduardo, entonces solo el príncipe heredero y no el rey del gran reino de Grand Quentin, evaluó este conteo. Arward cerró los ojos y se sonrojó, sosteniendo una botella en sus manos y lo declaró un sinvergüenza enfermo. Imaginó una enorme ciudad bulliciosa y un pueblo vacío en el campo. Incluso bajo su abuelo, los condados más prósperos que Febró se podían contar con los dedos de una mano, y era difícil creer que en solo 2 generaciones se hubiera convertido en un área vacía. Edward entrecerró los ojos, borracho, y se dio cuenta de que, debido a la muerte de sus padres, se convirtió en lord a una edad bastante temprana, cuando por lo general después de tal cosa uno crece rápidamente, pero este sinvergüenza ya tenía 50 años, y sus habilidades e inteligencia eran como las de los niños. Miró al conde Febró en sus notas, porque en varias décadas de gobierno no hizo más que envejecer, y por eso debía ser eliminado primero. Esto se dijo borracho, y le pareció que el príncipe simplemente estaba exagerando, pero valía la pena visitar la tierra en persona una vez para asegurarse de que la evaluación era adecuada. El personaje principal se asomó desde detrás de un arbusto. De repente, exclamó, con los ojos desorbitados. Vio una aldea vacía desde la colina. Solo el centro de la comarca, Santo Febró, se estaba desarrollando rápidamente y los asentamientos cercanos seguían siendo aldeas pobres. El niño estaba asando un ratón en el fuego y miró hacia un lado. Estaban sin la protección de un ejército o de una muralla de fortaleza, porque se parecían más a cotos de caza de animales salvajes y monstruos. Un duende negro miraba desde detrás de los arbustos con alegría. El niño inmediatamente comenzó a gritar de horror. Comenzó a huir, gritando que había un duende aquí. Kim sostenía al duende golpeado en sus manos, en otras palabras, para él era un lugar maravilloso. Era un pueblo de gente pobre en el campo. Durante el día, Kim recorría los ríos, bosques, lagos y atrapaba monstruos en ellos, y por la noche empujaba los trofeos de los monstruos comidos a los gremios de viajeros. Era la ciudad nocturna del condado. Con este dinero, escuchaba las canciones de los músicos errantes en las tabernas. Así, 2 semanas de su vida pasaron volando y mató monstruos uno tras otro. Comía las extremidades de los monstruos en los arbustos, y eran días de matanza pastoril, llenos de tranquilidad. Se miró la mano con desconcierto, convirtiéndose en un duende. Se le podía preguntar por qué perdía el tiempo cuando no quedaba más de un año para regresar al palacio, pero respondía que era un proceso necesario. Recordó cómo se cernía sobre los monstruos en forma de dragón y extendió la mano. Después de dejar el bosque interminable, ya había recibido muchas habilidades. Recordó la mirada asustada del monstruo pulpo, y más tarde, habiendo obtenido hermosas muestras, todavía recordaba a esos 2 tipos con nobleza en su alma. También recordaba al monstruo de púas y cuernos, porque gracias a ellos sus habilidades se habían diversificado significativamente, pero al mismo tiempo había surgido un problema que no se podía resolver comiendo trolls o un dragón. Se sentó desnudo con un cuaderno junto al fuego, y recibió demasiadas habilidades en un corto periodo de tiempo y no podía saber con certeza de que era capaz y de que no. Caminaba con un libro detrás de los arbustos, matando monstruos, porque estaba muy avergonzado frente a estos 2, que a su vez le traían sus habilidades en bandeja de plata, y por lo tanto,
Durante 2 semanas deambuló por las ciudades y probó sus habilidades. Clavó monstruos en el suelo, y finalmente hoy, después de una escaramuza en la taberna, apareció en un lugar preestablecido. Estaba de pie con un mercenario a la vuelta de la esquina del edificio, en las sombras. El lugarteniente del príncipe, el asesino real, se paró frente al protagonista y terminó su informe. Kim se cruzó de brazos confundido y pensó que podía eliminar al señor a su gusto, porque con el cambio de señor las tierras caerían en el caos y la amenaza de monstruos aumentaría, pero en su caso fue un resultado maravilloso. La mercenaria rubia se asomó por debajo del capó y preguntó cuándo tomarían medidas decisivas. La morena lo miró fijamente a través de su flequillo y dijo que no sería tan difícil levantar una rebelión en toda la ciudad, y que podrían hacerlo ahora mismo. 30 minutos después, una flecha voló hacia la rubia. Levantó la vista con enojo. Vio a un arquero disparándole desde la ventana. Era el asesino real con un arco. La rubia rizada cayó al suelo. Se acostó con los ojos cerrados y se dio cuenta de que se necesitaba el apoyo de la mayoría para provocar. Inmediatamente comenzó a ponerse tenso, ya que estaba infectado con parásitos y ya tenía muchos aliados, por lo que necesitó cambiar un poco sus cuerdas vocales. La rubia comenzó a gritar con fuerza que los mercenarios habían matado a un hombre. Recordó a la niña pelirroja asustada, y gritó con la voz de un santo que los mercenarios querían tomar su ciudad. Al mismo tiempo, los científicos vieron cómo el protagonista apretaba al hombre, porque podía decirlo con la voz de un hombre adulto de su mundo, que había visto lo que no debía haber visto. Entonces recordó estar de pie en la sombra negra detrás de los policías y gritar que ya no era posible hacer la vista gorda ante las atrocidades de los mercenarios. Era la voz de un joven policía de Los Ángeles, que lo seguía incansablemente pisándole los talones. Entonces imaginó la imagen de un dragón detrás de la rubia queriendo gritar el rugido de un dragón. Toda la calle pedía a gritos que el pueblo se levantara y expulsara a los mercenarios de su condado. El líder de los mercenarios sudaba y tenía los ojos desorbitados. Estaban de pie en el centro de una ciudad bulliciosa que comenzaba a levantarse. La luz comenzó a filtrarse por todos los edificios, y el hombre rubio no sabía exactamente qué se le había ocurrido a Kim, pero la producción fue simplemente excelente. Este hombre rubio y rizado miraba a su alrededor. Uno de los residentes rubios enseñaba los dientes con rabia, abriendo una ventana. Esperaba con furia, con la boca abierta, y Kim sabía que si los residentes infectados a través del agua potable aumentaban su tendencia a la violencia, sería aún peor. Un grupo de residentes infectados corría hacia un grupo de mercenarios. Una silueta negra observaba el duelo en curso desde el techo mientras los residentes intentaban ahuyentar a los mercenarios. El protagonista lo miró con una sonrisa y pensó que era una obra maestra. Edward miró la carta que tenía en las manos, leyendo sobre la locura en Santo Febró. Un grupo de personas se paró frente al príncipe, quien informó que la locura de los residentes que se habían rebelado contra los recién llegados y comenzaron a expulsar no solo a los mercenarios, sino también a los refugiados de la ciudad. La rubia miró la carta y dijo que al final los habitantes, mercenarios, refugiados, todos mezclados en una locura general. Durante los disturbios, el conde Febró perdió la vida. Se dio cuenta de que estaba hecho de forma perfectamente limpia. Arrugó la carta y no entendía cómo era posible permitir tal cosa. El príncipe escondió su mano en el trono y dijo que se debían agregar puntos adicionales a la ley. El nuevo rey miró a los asustados cortesanos y declaró que incluso en el caso de herencia directa del título del señor, si el arzobispo de la iglesia de la diosa y el rey deciden que el señor no cumple con los requisitos, puede perder el derecho a heredar las tierras. Edward también agregó que el número de mercenarios a los que se les permitiría permanecer en las tierras durante más de un mes debería ser la mitad del ejército en el terreno. Miró hacia adelante con una leve sonrisa y comprendió que todo iba exactamente según lo planeado. Kim observaba la ciudad en llamas desde la colina. El moreno miró a través de su flequillo y se dio cuenta de que cuantas más muertes hubiera, menos gente lo recordaría, porque era lo mismo en la tierra. El asesino real se acercó al protagonista por detrás, quien le preguntó si había terminado con el trabajo. El rubio cerró los ojos bajo la capucha y dijo que había hecho todo, pero aún no había cumplido la orden de averiguar a dónde iría Kim a continuación. El protagonista comenzó a irse, diciendo que su objetivo era el de Cabaleva. Imaginó la silueta negra de un grifo, que era un cruce entre un águila y un león, siendo una criatura que combinaba los rasgos de varias criaturas que más le gustaban. La silueta del asesino comenzó a evaporarse detrás del protagonista y le dijo que lo volvería a encontrar cuando llegara el momento y le deseó un buen viaje. Kim miró sus notas, dándose cuenta de que necesitaba seguir adelante. Miró a un lado y no pensó que el asesino todavía estuviera allí.
De repente, vio a un Horcrux asustado frente a él. Los ojos de la rubia se abrieron con horror, tapándose la boca cuando vio al caballero. Era una enorme águila con las alas extendidas, a la que se llamaba grifo o grifo. Era un monstruo de alto nivel y tenía un tamaño promedio de 2 a 3 metros, con la cabeza y las patas delanteras de un águila, y el cuerpo y las patas traseras de un león. Mirando a este monstruo, uno podía sentir lo asombroso que era este mundo y lo imperfecto que era, porque esta criatura tenía una estructura corporal muy ineficiente. Era la silueta negra de un águila con cuerpo de león. Su mitad superior, o frente, era la de un águila y no coincidía en absoluto con la parte inferior del cuerpo. Este grifo flotaba en el espacio con el cuerpo de un león. Debido a la mitad inferior, tenía que volar medio sentado, y debido a la mitad superior, no podía caminar libremente por el suelo, moviéndose en pequeñas damas. Este grifo caminaba hacia adelante, pisando sus patas, porque se consideraba una criatura atrapada en el medio entre el aire y la superficie. Pero incluso estos monstruos imperfectos inducían a la gente al miedo, por lo que se les llamaba los reyes de los cielos y se les otorgaba el rango más alto. Estos monstruos robaban animales y atacaban a las personas, e incluso a pesar de todas las deficiencias. Los grifos tenían un poder increíble porque se adaptaron a volar y llevaron un estilo de vida depredador inherente a los leones, reuniéndose en pequeñas manadas. Además, su bocadillo favorito eran los caballos, por lo que los grifos a menudo atacaban a las personas. Este era el lugar de Cabaleves, una zona montañosa, una roca de grifos. Kim le dijo a la niña que la gente a menudo pasaba por este lugar a caballo, por lo que asumió la tarea del gremio, porque su deber era eliminar la amenaza de los grifos. La rubia miró al caballero con una mirada brillante, escuchando su orden. El tipo miró su mapa y dijo que, dado que se estaban reuniendo en manadas, su número era grande y un ataque frontal no funcionaría, por lo que su objetivo era atrapar al líder y reducir su actividad. Miró a la rubia, que seguía gritando. Horcrux miró al caballero con entusiasmo y dijo que un caballero es aquel cuya mirada siguió altos ideales, incluso si entra en el suelo, y deben enfrentar con valentía los peligros mortales si la paz y la tranquilidad de la gente dependieran de ello. Asumió el significado de las palabras de Horcrux. El moreno cerró los ojos y se indignó, respondiendo con ironía, como si lo dijera en serio. Se apartó de la rubia sonriente y no entendió cómo sucedía que un paladín del estado eclesiástico se aferraba a él. La gente de la ciudad quería expulsar a los mercenarios de sus tierras. Hace unos días, la noche del motín en Santo Febró, se veían dos siluetas negras en la ventana y el conde no entendió cómo lo reconocieron. A través de la ventana se veía que el asesino había hecho la cuenta. Su cuerpo ensangrentado yacía en el suelo. El mercenario en el cabo miró hacia adelante y supo que la tarea estaba completa. Inmediatamente comenzó a abandonar el reino. Horcrux caminó cerca entre los arbustos y se fijó en el asesino. El rubio vio una silueta negra y comprendió que había abandonado el palacio del señor. Ella lo miró con recelo y comprendió que era sospechoso. Luego siguió al asesino real, queriendo seguirlo. Se asomó por detrás de los arbustos mientras el protagonista estaba junto al asesino. Frunció el ceño a través de los arbustos y comprendió que era el chico de la taberna. La rubia notó en ese momento cómo el asesino desaparecía y le deseó a Kim un buen viaje. Abrió mucho los ojos por lo que vio y comprendió que el tipo acababa de llamarlo como Kim. Vio cómo el moreno cerraba los ojos y miraba hacia adelante, queriendo emprender un viaje. La niña inmediatamente corrió hacia él. El chico volvió a mirar a la rubia atónita. El caballero inmediatamente balanceó su puño mutado y comprendió que valía la pena destruir a todos los testigos. La muchacha lo miró de inmediato con admiración y fingió reconocerlo como un viajero con un hombre valiente que era el mejor de los caballeros y una leyenda viviente. La morena miró a la chica con desconcierto. El protagonista sacó su ficha y se dio cuenta de que sería mejor si pudiera resolver todo en silencio. Así que le dijo que ahora estaba en una misión secreta y, en cualquier caso, le pidió que mantuviera en secreto lo que ella veía. La rubia felizmente abrió la boca y pidió a cambio que la tomara como su alumna. El caballero se marchitó de inmediato y quedó atónito ante tal oferta. Comprendió que no se podía hacer nada y vio cómo la rubia entraba en la cueva. El protagonista frunció el ceño a través de su flequillo, recordando la imagen de un asesino. Los paladines son una fuerza asimétrica del estado eclesiástico, y a diferencia del santo, que no podía ser herido, cada paladín era rastreado usando magia para minimizar las pérdidas en el ejército. Además, en caso de asesinato, la magia de rastreo automáticamente pone una marca en el asesino y Horcrux le contó esta parte ella misma. El caballero se cruzó de brazos y observó los pedazos de tierra que volaban. En pocas palabras, al eliminar a un solo testigo, podría hacer que toda la iglesia permaneciera como perseguidora. Al final, no tenía otra opción, porque la iba a agotar con tareas difíciles para obligarla a escapar. La muchacha sacó la mano del suelo.
Miró fuera de la cueva con entusiasmo y dijo que era capaz de atravesar la cueva con sus propias manos sin un solo sonido. El personaje principal hizo una mueca, dándose cuenta de que esta chica era absurdamente responsable. Los huevos de grifo ponen en el heno, en las colinas. El personaje principal y la niña miraron fuera de la cueva en estado de shock. Kem se dio cuenta de que los grifos estaban regresando a los nidos con presas y todo lo que quedaba era luchar contra ellos. Afirmó que en lugar de seguirlos sin pensar, sería más útil atacar desde una emboscada. El caballero miró hacia atrás atentamente y se dio cuenta de que era bastante difícil destruir tal cueva solo con sus puños, y subestimó enormemente los cuerpos del paladín. La niña inmediatamente corrió hacia adelante, llamando la atención de su maestra. Vieron cómo los grifos llevaban la presa a sus nidos. Los ojos del protagonista y de la niña se desorbitaron al darse cuenta de que los monstruos habían regresado y había que hacer algo. Horcrux miró al protagonista con una sonrisa maliciosa, quien sugirió que se ocupara de ello sola. La niña se dio cuenta de que solo querían probarla. Inmediatamente agarró su arma y caminó enojada hacia adelante. La niña corrió colina abajo gritando. El personaje principal la miró desconcertado, escuchando los gritos. La vio agarrar un enorme grifo, que la agarró por la espalda, y ella quiso liberarse de sus garras. Se agarró la cara con indignación. Luego abrió la boca para suspirar. Estaba sentado en una cueva cuando la niña se le acercó y le dijo que era tonta. El caballero la miró a través de su flequillo y dijo que apreciaba sus habilidades. Horcrux se quedó allí con una mirada perpleja cuando el chico dijo que sus habilidades eran un completo desastre. En ese momento, mostró los dientes furiosamente por el flujo de aire, porque debido al miedo de que la espada pudiera romperse al atacar con toda su fuerza, debilitó su agarre y luego lo perdió en el ataque. Al mismo tiempo, la rubia miró la espada sudada y explicó que después del golpe, ella verificó minuciosamente si la espada estaba intacta, lo que redujo significativamente su capacidad para evaluar la situación. Preocuparse por estos dos puntos redujo su velocidad mágica y precisión. Apuntó su mano brillante al grifo, fallando el ataque. Cerró los ojos con fuerza, dándose cuenta de que su mentor en el estado eclesiástico siempre decía lo mismo. Apretó los puños convulsivamente, porque escucharlo personalmente del maestro al que aspiraba le entristecía el corazón. El personaje principal debajo del capó dijo que la niña debería olvidarse de la espada. Horcrux se puso sombría y marchita, porque pensó que tendría que perder sus derechos de caballero, pensando que era tan terrible y tratando de calmarse. La morena se llevó la mano a la cara y le explicó que debía ser como él. La muchacha, sudando, se tapó los ojos al oír semejante noticia. Miró al personaje principal, que estaba sentado junto a la pared, y agregó que no debería usar la espada, porque decía cosas simples. La rubia frunció el ceño confundida, dándose cuenta de que olvidarse de la espada no era una pista para dejar a los caballeros, sino que solo dijo que dejara la espada y usara sus puños. El paladín observó cómo la protagonista estaba a punto de levantarse y le dijo que había otra manada en el lado opuesto de la cresta. Se paró en la entrada de la cueva y miró hacia atrás, diciéndole a la niña que lo siguiera, porque él le mostraría cómo debía hacerse. Sujetó al grifo con fuerza por el cuello. La rubia abrió la boca con horror ante tal acción. El caballero presionaba al monstruo alado contra el suelo. La muchacha observó las salpicaduras de sangre que salían del monstruo. Ella, en estado de shock, abrió mucho los ojos, tratando de entender qué tipo de estilo de lucha era. El protagonista la miró por debajo de su flequillo, dándose cuenta de que no había nada interesante en las habilidades de lucha del paladín. La niña mostraba los dientes con enojo en ese momento de la pelea, porque a pesar de su dominio de la espada, sus habilidades estaban lejos del más alto nivel de dominio, como el hombre valiente. Dirigió un haz de luz hacia el monstruo y la niebla. Incluso con magia de luz, no podía crear la misma llama brillante que el príncipe, y mucho menos usar técnicas. La niña luchó ferozmente con el grifo en la batalla, y como humana mejorada, tenía datos físicos sobresalientes, pero, por supuesto, no había rival para el santo. El santo y la rubia estaban detrás del príncipe. La muchacha combinaba los rasgos del equipo del valiente, pero ninguno de ellos le daba ventaja en la batalla. El grifo asesinado estaba sangrando, porque era como este monstruo, que absorbía las características del águila y el león, útiles por separado, pero que interferían mutuamente entre sí cuando se combinaban. El personaje principal miró a la niña y se dio cuenta de que el ejército humano no podía derrotarla, pero si hubiera participado en la campaña del valiente, habría agotado sus fuerzas al principio, no viviendo para ver la llegada del rey demonio a la fortaleza. Horcrux observó cómo los grifos restantes se alejaban volando de las colinas. El caballero comprendió que todavía tenía sentido entrenar a la niña, aunque la aceptó a regañadientes como alumna. Recordó la batalla entre la niña y el monstruo con una sonrisa, porque cambió de opinión al ver su reciente pelea y sinceramente quería educarla.
La muchacha estaba de pie bajo la lluvia con una mirada vivaz, porque el paladín Hjorkrid era un monstruo del mismo tipo que él. La morena miró a la bandada de monstruos y trató de contarlos. Miró a través de su flequillo y se dio cuenta de que había más de 100 monstruos en alguna parte. Luego metió la mano en su bolsillo y se dio cuenta de que sería más fácil destruirlos a todos de una vez y debía burlarse de ellos, por lo que iba a encontrar algo para ellos. Sacó una pequeña bolsa. En esta bolsa se ocultaba un aura púrpura. Era una bolsa mágica creada por el sudor y la sangre del gran mago espacial del reino del Gran Quintín. Parecía pequeño por fuera, pero el interior era bastante espacioso, y estaba diseñado para que el usuario siempre pudiera obtener el artículo deseado. El caballero sacó un enorme trozo de carne de la bolsa. Sostuvo el trozo de carne frente a él y una vez escuchó que los grifos no pueden resistirse a la carne de caballo, y los que el paladín eliminó simplemente volaron con la presa y fue bueno que la tomara. Los grifos miraron el trozo de carne con gran apetito y babeando. El personaje principal preguntó a los monstruos de debajo del capó si querían probarlo. Inmediatamente dejó caer el trozo de carne y comenzó a pisotearlo. Presionó la carne contra el suelo y dijo, si querían probarla, que intentaran llevársela. Los grifos comenzaron a mirar animadamente. Comenzaron a volar hacia el protagonista en bandada. El protagonista los miraba animadamente a través de su flequillo. Imaginó a un luchador contra un tigre. Era algo así como un puño de imitación, siendo una técnica china de combate cuerpo a cuerpo que, como su nombre indica, imita el estilo de ataque de diferentes animales. Recordó cómo se animó al estudiar esta técnica porque la había aprendido hace mucho tiempo mientras estaba en China. En ese momento, pensó que con su habilidad para usar los cuerpos de los animales, esta técnica lo haría mucho más fuerte, pero la abandonó bastante rápido. En ese momento, estaba estudiando la técnica y otro boxeador lo observaba de cerca. Al final, incluso si imitaba a los animales, todavía usaba un cuerpo humano, y para él, que usa cuerpos de animales de verdad, no fue una adición agradable. Luego agarró a este luchador por el cuello y comprendió que este era el tiempo más inútil y perdido de su vida. Una bola de metal con una cadena yacía en el suelo. Originalmente, las artes marciales fueron creadas para aumentar la efectividad de la fuerza limitada por lo habitual. Sin embargo, para él, que tenía una fuerza ilimitada, se convirtió en algo parecido a los grilletes, por lo que simplemente pisoteaba a sus oponentes contra el suelo sin que ninguna técnica o artes marciales adoptara este estilo de lucha. El grifo extendió sus garras hacia el tipo. El caballero blandió su puño mutado. El águila voló hacia abajo con su pico. Atravesó una mano mutada de principio a fin. El personaje principal estaba apretando el pico del monstruo. Luego, la segunda mano mutada, extendió la mano nuevamente y tomó al monstruo para regocijarse, ya que fue el primer animal grande en el que lo probó. El protagonista asestó un poderoso golpe en la cabeza del grifo. El grifo cayó muerto al suelo. El protagonista miró el charco de sangre. Señaló que entre las bestias demoníacas devoradas en Stukvit, no solo había un tritón, sino también una criatura cercana a los artrópodos. El protagonista miró su mano mutada, imaginando la imagen de una mantis religiosa. Señaló que al tragarlo, pudo sincronizarse con estas extremidades delanteras de la mantis religiosa y que el artrópodo tenía un golpe poderoso, capaz de causar daños 250 veces mayores que su peso. Y agregó que este es un poder asesino capaz de derribar incluso a monstruos grandes, notando la suerte que tiene. El protagonista miró a sus oponentes. Sonrió sediento de sangre, preguntando quién estaba listo para convertirse en el próximo sujeto de prueba. El protagonista sonrió locamente, imaginando la imagen de un lagarto y un pez globo. Señaló que, si lo pensaba, los lagartos tenían la capacidad de expulsar sangre de sus ojos, preguntándose qué pasaría si fuera reemplazada por sangre de pez globo. Hjorkrid observaba en el desierto. El protagonista estaba cortando las cabezas de los grifos. La sangre comenzó a brotar de los ojos del protagonista. Hjorkrid señaló que esta fue una pelea demasiado dura y descuidada. El humo comenzó a salir de la boca del grifo. Hjorkrid señaló que no había habilidad, ni técnica, ni estrategia, solo violencia desenfrenada. La paladina abrió mucho los ojos. Pensó que esta era una pelea completamente opuesta al estilo de lucha del paladín, sin entender de dónde sacaba este sentimiento, notando que su corazón latía como loca. La paladín sostenía su espada en la mano. Pensaba que todo lo que había aprendido en el estado eclesiástico estaba mal. El protagonista balanceó su brazo mutado. Hjorkrid se preguntaba por qué había necesidad de cualquier arte marcial cuando podía destrozar el acero con sus propias manos. El protagonista levantó la vista con una mirada fría. Hjorkrid se preguntaba por qué había necesidad de esquivar cuando había una habilidad sobrenatural para regenerarse. El protagonista le cortó la cabeza al grifo.
Jorkrit señaló que si el enemigo era hábil en la defensa, entonces debería ser aplastado desde todos los lados junto con su defensa. La niña observó a los maestros pelear intensamente. Pensó que si ella también luchaba así, tirando la frágil espada, obedecería el impulso interno, usando la fuerza. Entonces, de repente, Jorkrit abrió mucho los ojos. Empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Jorkrit señaló que ella era una paladín, una humilde sirvienta de la gran diosa y el rostro del estado eclesiástico. Como caballero y como paladín, no debería ceder a este impulso. El protagonista se secó la sangre de los ojos, mirando a la rubia, preguntándole si estaba observando la pelea con atención. La rubia de repente tembló, diciendo que estaba mirando. La rubia bajó la mirada confundida. Kim le preguntó si le había gustado esta pelea. El protagonista frunció el ceño. Señaló que vio que ella estaba dudando y que no era necesario tomar una decisión en ese momento. La rubia levantó su dedo índice, diciendo sobre la cita de la noche Kim: cuanto más equilibrada sea la decisión, mejor, pero hay que tomarlas rápidamente. Kim dijo que era exactamente así. 3 días después, había cadáveres de grifos detrás de los chicos. El protagonista señaló con el dedo un pedazo de papel. Dijo que habían destruido a todos los que se encontraban en la zona marcada y que era hora de bajar. La rubia siguió a su profesor. Se dio la vuelta, apretando los puños. Nubes blancas flotaban sobre el edificio. Santo Cabaleves, un gremio de aventureros. El protagonista le preguntó qué había dicho. Había un pedazo de papel con un letrero sobre la mesa. La identificación del aventurero de rango C, Jack. La morena abrió un ojo, diciéndole al protagonista que entendía que estaba indignado, pero por más que protestó, no podía cancelar la solicitud. El protagonista miró a la niña con desconcierto. La morena dijo que se había recibido una orden desde arriba para dar el crédito por haber eliminado a los grifos a otro equipo. El protagonista miró hacia adelante con una mirada fría. Señaló que Jack, de 27 años, un aventurero de rango C, una rama de Santa Alma Rouge, era su nueva identificación, lo que le permitía moverse libremente. Kim le preguntó a la chica por qué demonios debería negarse a reconocer el mérito de exterminar a los grifos. La morena se tapó los ojos, diciendo que era una orden. Kim preguntó de quién era el pedido. La morena frunció el ceño, notando que no podía decirle eso. El protagonista sonrió levemente, diciendo que entendía todo perfectamente. Cruzó los brazos sobre el pecho. El protagonista notó lo que significaba en el gremio de aventureros de Santo Cabalova que algún bastardo enfermo se estuviera apropiando arbitrariamente de los méritos de otros aventureros, y lo que es más, los empleados del gremio estaban confabulados con él. El moreno se llevó el puño a la boca. Dijo que sería gracioso si tales rumores se extendieran a otras áreas, y agregó que, por supuesto, no lo haría a propósito, pero tan pronto como bebiera, su lengua se aflojaría. La niña se quitó las gafas, suspirando profundamente. Miró amenazadoramente al tipo, diciéndole que supiera cuál era su lugar, preguntándole cómo podía pensar que algún cabrón de la calle tenía derecho a amenazar al maestro del gremio. El protagonista levantó la vista pensativo, preguntando qué quería decir este maestro de gremio. La morena volvió a ponerse las gafas. Señaló que era una persona muy fuerte e influyente, pero no tenía forma de contactarlo. La niña volvió a cerrar los ojos, diciendo que una persona que era considerada un héroe no tenía necesidad de reunirse con aventureros hereditarios. El protagonista tiró de su mano, señalando que, naturalmente, no tenía intención de buscar una reunión con él. Agarró la mano de la chica, señalando que él mismo aparecería allí de todos modos. La morena se tapó los ojos avergonzada y le preguntó qué estaba haciendo, señalando que ya tenía un prometido. El protagonista apretó la mano de la niña con fuerza. Los ojos de la morena se abrieron de par en par. Nubes blancas flotaban sobre el establecimiento cuando se escuchó un fuerte grito. El hombre cerró los ojos nerviosamente. El protagonista señaló que Julio Aventures, un aventurero legendario, el único que logró alcanzar el rango de SSS, era el líder del gremio Cabalobalas. Ken presentó al hombre pelirrojo. Señaló que Julio fue uno de los que acompañó al valiente anterior. El pelirrojo mató al enemigo con su arma. Kim señaló que el escuadrón del valiente hombre de hace 25 años dejó innumerables historias heroicas y, por supuesto, derrotó con éxito al rey demonio. Ken presentó un cubo blanco. Señaló que, al igual que sus bandas de monstruos y hombres, a todos se les concedió un deseo. El aventurero imaginó a un hombre que se acercaba al hombre. El hombre le pidió que le concediera el poder que le permitiera luchar en igualdad de condiciones con el enemigo hasta entonces invencible. El aventurero presentó una bandera con el emblema de león. Señaló que al regresar de la campaña, Julio se convirtió en el jefe del gremio y en 20 años de trabajar como aventurero, adquirió un alto estatus y una influencia colosal, señalando que a través de sus esfuerzos,
El aventurero ahora no es solo un mercenario para eliminar monstruos, sino un verdadero símbolo de libertad. El protagonista agregó que todas estas cosas se hicieron posibles solo gracias al poder que recibió a través del deseo, y este era el poder político. Julio enseñó los dientes con disgusto. Pensaba que si un aventurero es un símbolo de libertad, entonces quien controla a los aventureros controla la libertad, y tal poder sobre las masas se hizo posible gracias a la enorme influencia del gremio de aventureros. El hombre de cabello castaño miró hacia adelante con disgusto. Pensó que, sin embargo, el aventurero no entró en el escuadrón del valiente actual y el maldito rey entró en acción antes de que tuviera tiempo de intervenir. El hombre imaginó la imagen del príncipe, pensando que al final el segundo príncipe se convirtió en el héroe y la gente comenzó a alabar no el símbolo de la libertad, sino el símbolo del poder real. El hombre golpeó la mesa con la mano. Pensó que antes de que fuera demasiado tarde, debería convertirse en un héroe entre aventureros, un héroe que pudiera volver a elevar el prestigio de la profesión, señalando que se refería a un aventurero que mostraba una gran promesa. El joven miró al frente con desconcierto. Julio señaló que se trataba de su hijo Jorge Aventuras. Jorge le preguntó a su padre por qué se le atribuían los logros de otra persona. El niño miró a su padre con desconcierto. Dijo que incluso si se convierte en un héroe, preguntando cuál es el punto. El padre miró a su hijo con disgusto, diciéndole que no se equivocara, preguntándole qué pensaba, que lo hacía por amor a él. Julio frunció el ceño, diciendo que los héroes no se hacen, se crean. Jorge cerró los ojos. Julio dijo que era su hijo, el hijo de un aventurero que, hace 25 años, al lado de un valiente, derrotó al rey demonio en su supuesto apoyo, necesario para el nacimiento de un héroe. Y agregó que debía recordar que si se convierte en héroe o no depende del futuro de los aventureros. Jorge apretó la mano en un puño, diciendo que entendía. El padre y el hijo abrieron mucho los ojos y escucharon un fuerte grito. Jorge abrió la puerta y preguntó qué pasaba. Jorge vio cómo el protagonista abrumaba a los chicos de la sala. El tipo abrió los ojos desconcertado, sin entender lo que estaba pasando. Una morena con un brazo roto yacía en el suelo. Gritó Jorge a Inela. El chico miró a la morena furiosamente, preguntándole si eso era obra suya. El protagonista centró su atención en el tipo. Jorge sacó su arma y corrió a un lado. Blandió su espada hacia el protagonista, preguntándole cómo se atrevía a tocar a Inela. El protagonista agarró la espada con la mano. Lo apretó, rompiéndolo en pedazos. Jorge miró lo que sucedía, estupefacto. La morena agarró al chico por el cuello. La espada voló por los aires. El moreno lo atrapó con la mano. Ken blandió la espada contra el tipo. La silueta oscura de un hombre era visible en el pasillo. Julio abrió la boca de par en par, gritándole que no lo hiciera. El protagonista miró hacia adelante con una mirada de MAB, diciendo que lo haría. Kim hundió parte del arma en la frente de Jorge. El tipo cayó muerto en el suelo. Julio miraba horrorizado. El protagonista miró al hombre, preguntándole si era el maestro del gremio. El maestro del gremio miró a Kim, diciendo que lo era, preguntando quién era. Kim miró al hombre, diciendo que era Jack, un aventurero de rango C. El hombre miró a la morena. Preguntó si fue él quien mató a los grifos, luego se disculpó por tratar de quitarle el crédito. El protagonista miró fijamente al maestro del gremio. Le dio la espalda a Julio, diciéndole que como entendía, se iba. Julio miró al tipo. Preguntó qué era todo esto, señalando que había destruido a los aventureros. Su gremio aplastó la mano de su futura nuera y le quitó la vida a su hijo. Ken miró de reojo al maestro del gremio. Ken señaló su mano ensangrentada hacia un lado. Había una morena tirada en el suelo. Kim dijo que no iba a llamar a nadie, y él la obligó a hacerlo. El protagonista señaló al tipo, diciendo que lo iba a golpear, y él se defendió. Ken señaló al muerto Jorge, señalando que trató de matarlo, pero lo mató primero. La morena señaló al maestro del gremio, diciendo que se disculpó, por lo que se retiraba. Una sombra cubría el rostro de Julio. El maestro del gremio le preguntó qué había dicho. El maestro del gremio abrió la boca de par en par, preguntando que solo para esto, notando que tal cosa simplemente no podía ser, preguntando qué otras demandas había, y que lo había descubierto por su cuenta, y quién lo había enviado. El protagonista señaló que no entendía. Entonces, la morena miró amenazadoramente al hombre, dijo que no le interesaba en absoluto ninguna hazaña y mérito, y que no le importaba si eran suyos o no, pero si le importaba una cosa, si algo le pertenecía, no permitiría que nadie lo tomara sin su permiso. El moreno le dio la espalda al maestro del gremio. Preguntó qué o debería haberle advertido sobre esto con anticipación, notando que entonces el asunto no habría tomado un giro tan desagradable. El protagonista cerró la puerta tras de sí.
Julio abrió mucho los ojos. El hombre se quedó de espaldas. Se preguntó qué era esto, lo que va, vuelve, notando que lo hizo no solo para sí mismo, sino para todos los aventureros y eligió un método completamente equivocado, añadiendo que exigió un sacrificio por una buena causa y se trajo problemas a sí mismo, señalando que era su codicia. Julio apretó la mano en un puño. La sangre brotó de su puño. Golpeó el suelo con el puño. El maestro del gremio se preguntó por qué todo resultó de esta manera. Sus ojos rojos brillaban. Julio pensó que el protagonista había destruido a su familia y le había quitado su futuro. Nubes blancas flotaban sobre el edificio. Julio convocó la pluma del ave del paraíso, la espada de 3 empuñaduras, la organización juvenil Verdiaval y el hacha de Torbellino para su recolección de emergencia. Julio señaló que, a cambio, también le quitaría su futuro. Fjordkrid estaba sentado en la cama. Señaló que cuando se entrenaba en el estado eclesiástico antes de convertirse en paladín, el mentor a su cargo siempre la culpaba de algo. La rubia cerró los ojos, recordando las siluetas que la regañaban. Recordó cómo le dijeron cuántas espadas ya había roto y que tenía habilidades físicas extraordinarias, pero era completamente incapaz de hacerles frente, y si fuera un depredador, se convertiría en un rey en la naturaleza, pero para un paladín, esto no es bueno. La niña se acordó de su maestra. Señaló que la instrucción del maestro para que ella usara su poder como quisiera era completamente diferente de las enseñanzas de su mentor, preguntándose a quién debía escuchar. Detrás de Fjordkrid, se veían siluetas negras en la ventana. Había chicos reunidos cerca del edificio. El luchador dijo que aquí era donde se estaba quedando el aventurero de rango C, Jack. El protagonista caminaba por la calle. Un hombre se paró frente a él. El protagonista miró al enojado Julio, preguntándole qué le pasaba, pues ya había aceptado sus disculpas. Julio entrecerró los ojos, preguntando si recordaba al chico que mató hace media hora. El protagonista frunció el ceño, diciendo que por supuesto que lo recordaba. El maestro del gremio recordó la imagen de su hijo, señalando que el niño era su hijo. El maestro del gremio buscó su arma. Le preguntó al protagonista cómo podía saber lo que sentía el corazón de un padre que perdió a su hijo. El moreno apretó los labios, recordando la imagen del hombre, diciendo que estaba familiarizado con ella. Julio miró a la morena desconcertado, preguntándole de qué estaba hablando. El protagonista apretó los dientes. Miró al anciano con una mirada loca, notando que había dejado muchos huérfanos y viudas, y todos hablaban de venganza. El anciano mostró los dientes con ira. El protagonista miró al hombre temblando de ira. El anciano preguntó qué les había pasado a todos. El protagonista sonrió sediento de sangre, extendió los brazos a los lados y preguntó qué pensaba si estuviera vivo. El líder del gremio abrió mucho los ojos, pensando que se había revelado. El hombre blandió su arma con ira, diciendo que era un tonto. Una aura dorada emanaba de la espada. Julio notó que esta aura se había perfeccionado durante décadas, y este poder era capaz de cortar incluso las escamas de un dragón como un pedazo de papel. El anciano frunció el ceño. Pensó que era un aventurero de Julio, aunque viejo, pero un compañero del hombre valiente del pasado y el único aventurero del rango SSS, y agregó que debería ver su fuerza. Una espada de aura dorada apareció cerca de la cabeza del protagonista. ¿Por qué pensó en su muerte? La sangre brotó del anciano. El protagonista miró al maestro del gremio muerto. Ken continuó su camino. Volvió a mirar a un lado. Los combatientes asustados corrieron junto a él, diciendo que había un monstruo y que necesitaban correr. Kim observó los eventos con desconcierto, preguntándose qué estaba pasando. Fjordkrid estaba de pie en el suelo. Un charco de sangre fluyó a sus pies. Kim miró a Fjordkrid entre los cadáveres. La rubia apretó los dientes, dejando que las lágrimas brotaran de sus ojos. Miró a su maestra con ojos llorosos. El protagonista miró fijamente a la niña. El protagonista pasó con las manos acostadas. La rubia miró al protagonista, que se dejó caer cerca de la pared. El protagonista comenzó a sacar una pata peluda de la bolsa. La morena se llevó la pierna a la cara. La rubia se secó las lágrimas de los ojos. Se acercó al protagonista, apoyándose en la pared. El protagonista extendió la pierna a la niña, preguntándole si le gustaría comérsela. Fjordkrid comenzó a morder con avidez la pata peluda. Ella abrió mucho los ojos. El protagonista vio cómo la rubia vomitaba. Miró hacia otro lado con una mirada fría. Kim señaló que, hablando francamente, la carne de grifo tenía un sabor repugnante, y que esto era de esperar, porque los grifos son repugnantes y tiene un sabor repugnante. Los chicos estaban sentados cerca del edificio. Fjordkrid señaló que, hablando francamente, esto era un secreto. Cerró los ojos, recordando a los caballeros. Fjordkrid dijo que aunque todo el mundo sabe que los paladines recibieron una bendición de la diosa, lo que les dio una fuerza sobrehumana, de hecho,
Es solo un humano modernizado creado usando tecnología simplificada para producir santos. El protagonista miró hacia otro lado. Pensó que no había ningún secreto en esto y en los círculos superiores se sabía desde hacía mucho tiempo, y agregó que también lo había oído del príncipe. La rubia colocó su mano verde sobre su rodilla. Dijo que también se experimenta con ellos para verificar las funciones que se planean implementar en el próximo santo. La morena miró a la chica con desconcierto, preguntándole de qué experimentos estaba hablando. La rubia miró su mano, notando que, lo más probable, era el resultado de un experimento. Apretó la mano en un puño, disculpándose con el protagonista, notando que fue abrumada por un extraño impulso. Ken miró de reojo a la chica. Señaló que cuando la conoció por primera vez, sintió una inexplicable sensación de parentesco, y esta fue la razón. El protagonista presentaba la imagen de un hombre gordo. Señaló que nunca se había permitido la idea de que incluso sus padres eran los mismos seres vivos que él. Lo mismo con su repugnante hermano mayor que parecía un cerdo, y por esta razón, trataba a todos los que lo rodeaban con precaución y ocultaba su habilidad. El protagonista sonrió maliciosamente. Señaló que le mostró su poder sin ninguna vergüenza, porque ella era una compañera de tribu, un monstruo del mismo tipo que él. El protagonista recordó cómo mató al maestro del gremio. Pensó que habían hecho ruido con ella, notando que habían hecho pedazos al aventurero, al gremio Cabalubas y a su líder. La protagonista se puso de pie y dijo que ya no era posible quedarse allí y que debía seguir adelante y conseguir un boleto para el carruaje. Fjordkrid preguntó qué había de él. El moreno cerró los ojos, diciendo que le quedaba una cosa más por hacer, y que no tomaría mucho tiempo, así que ella debería ir primero. La rubia corrió por la calle. El protagonista abrió ligeramente la boca, preguntando si se suponía que debía estar allí. Lo oyó todo. Un tipo con una capa oscura apareció detrás de la pared. Miró a Kim y dijo que escuchó todo. El protagonista se paró de espaldas al mercenario, preguntando por el pago. Kim miró hacia otro lado. Pensó que los superiores solo sospechaban que los paladines eran sujetos de prueba para el santo, y no había pruebas directas. Pero, sin embargo, teniendo en cuenta lo que se acababa de decir, era cierto, y fue él quien obtuvo esta información, señalando que en el mundo hay que pagar por todo. El mercenario extendió una bolsa, diciendo que la había preparado de antemano. El protagonista sacó una moneda de oro, señalando que era dinero para viajar. La morena sacó una tableta con jeroglíficos de la bolsa, notando que era una placa de identificación nueva. Kim, estudiando, miró el plato. El mercenario dijo que ahora era Jack, de 26 años, un mercenario de cuarto rango y pertenecía al grupo de mercenarios Alma Rouge, y esta era su nueva identidad. Kim preguntó que ahora era un mercenario. El chico de la capa negra miró al protagonista, preguntándole a dónde planeaba ir a continuación. El protagonista se adelantó, diciendo que sería Santo Canargo. El protagonista recordó la imagen de Eduardo. Señaló que, ahora que lo pienso, él y el mocoso se conocieron allí. El protagonista sonrió maliciosamente, imaginando las imágenes de la gente, pensando que estaba a punto de encontrarse con viejos amigos. Fialina iba en el carruaje. Cerró los ojos, preguntándose cómo había sucedido esto. Bart abrió el ojo. Frente a ella se sentaron el protagonista y Fjordkrid. Fialina se preguntó por qué ellos. El protagonista estudió el pedazo de papel. Fialina notó que este aventurero, un hombre peligroso, había provocado un pogromo en la taberna. El bardo recordó cómo la protagonista había golpeado a un hombre y sonrió locamente cuando entró en el establecimiento. Pensó que también se trataba de la locura de Febro, que pronto se apoderó de la ciudad, y añadió que tenía la sensación de que él también estaba involucrado en ella. Fialina desvió su atención hacia un lado. Miró a la chica dormida, pensando en Fjordkrid sentado a su lado. La bardo estaba empacando su mochila, mirando hacia la ventana. Bajó la mirada, preguntando qué eran esos sonidos. El bardo observó desde la ventana cómo Fjordkrid mataba a los combatientes. Fialina abrió los ojos con horror, diciendo que necesitaban salir. La chica de cabello rosado apretó los dientes. Pensó que era el que había masacrado la casa de huéspedes, y debido a estos dos, había cancelado todos sus planes e inmediatamente huyó de la ciudad, solo para terminar en el mismo carruaje con ellos. La muchacha miró a los chicos. Pensó que tan pronto como llegaran a Santo Canargo, se transferiría inmediatamente a otro, y era mejor no meterse con esas personas, de lo contrario, no recogerás tus huesos. La bardo cerró los ojos, pensando que ya casi estaban allí y que aún quedaba un poco. El hombre gritó que allí se había abierto un calabozo. La muchacha permanecía sentada, inmóvil, con los ojos cerrados. Frente al carruaje había una mazmorra abierta con una aura roja. El hombre se sostenía la cara con la mano. El varón de Canargo, un joven, se paró frente al varón.
El anciano preguntó lo que ya se sabía con certeza sobre el calabozo. El tipo dijo que esta era información precisa y que desde la mazmorra hasta el embalse en el sur, todo dentro de un radio de 500 metros estaba sujeto a la erosión. El anciano mostró los dientes con disgusto, preguntándose por qué el calabozo. El varón apretó los puños, diciendo que solo los malditos aventureros serían felices, agregando que estas personas inútiles no pagan ni la mitad de los impuestos y disfrutan de todos los privilegios, y cuando se necesita su ayuda, no moverán un dedo, preocupándose solo por su propio beneficio, y todo por culpa de esto anormal. El varón recordó la imagen de Julio con disgusto, diciendo que todo esto se debe a él. El anciano recordó la bandera con el emblema de un león. Dijo que ese bastardo elevó la autoridad de los aventureros de la basura y creó su maldito gremio de aventureros y la ley de que la mazmorra es propiedad del aventurero. El anciano agregó que una pandilla de parásitos que ensalzan su libertad y hacen lo que quieren, todo este gremio de aventureros no hace más que proteger los derechos de los holgazanes. El anciano frunció el ceño, pensando que todo era por culpa de ese bastardo. El varón miró al chico con un ojo, preguntándole qué había de la petición de destruir la mazmorra. El anciano enseñó los dientes, mirando al niño. La rubia dijo que nadie había respondido aún y que era un negocio arriesgado, y que lo más probable es que a los aventureros solo les importaran las ganancias seguras. El varón dijo que no servían de nada, preguntando qué tal si se les daba permiso para invadir la mazmorra con tropas. El varón frunció el ceño con disgusto. La rubia señaló que dijeron que solo considerarían su solicitud. Un muchacho irrumpió en la oficina, llamando a su excelencia. El anciano miró al niño con disgusto, preguntándole qué le pasaba, ya que tenía una conversación importante. El niño, mirando sin aliento, mostró el emblema, señalando que se le había dicho que se lo transmitiera bajo cualquier circunstancia. El varón se levantó de un salto de su asiento, sonrió nervioso. El anciano cerró los ojos, sonriendo ampliamente. El varón dijo que Julio finalmente estaba muerto y pudieron respirar aliviados. El varón se sentó en el sofá, frente al protagonista. Le dijo a Ken que había hecho un gran trabajo, señalando que era el mejor de los mejores, en un nivel completamente diferente. Horkrit cerró los ojos, diciendo que la maestra estaba usando un nombre diferente. El anciano miró a la niña con una leve sonrisa. Dijo que entonces deberían fingir que no habían escuchado sus palabras, y entonces él sería el sota nocturna. Ken dijo que no debería agregar un caballero a un mercenario. El anciano extendió la mano, señalando que pensaba que no había necesidad de contarle lo que estaba sucediendo en su santo canargo. Un aura roja emanaba de la mazmorra. El varón dijo que la mazmorra era una criatura enorme que podría llamarse la forma de vida más misteriosa de todo el continente Elmwood. El anciano presentó una concha. Dijo que, al igual que los nautílidos terrestres, evolucionan bajo tierra, comiendo su camino hacia arriba, y forman un laberinto de conchas espirales. El varón imaginó monstruos caminando hacia la mazmorra. Dijo que cuando la mazmorra se vuelve lo suficientemente grande, se abre un laberinto en la superficie, que atrae monstruos con feromonas. El monstruo mostró sus colmillos con enojo. El varón dijo que los monstruos que ingresan cambian bajo la influencia del maná de la mazmorra, convirtiéndose en los depredadores más feroces, y se convierten en un escudo que protege el núcleo de la mazmorra, que se encuentra en sus mismas profundidades. El anciano imaginó monstruos saliendo de la mazmorra. Dijo que en algún momento la mazmorra se desborda con ellos, y los monstruos cambiados estallan, atacando a todas las criaturas en su campo de visión, y se dice que este fenómeno es la mazmorra desbordando sus orillas. El varón imaginó varios cristales. Dijo que, sin embargo, su existencia no solo causa pérdidas a los humanos, sino que también se come la tierra durante el desarrollo. La mazmorra almacena por separado cuerpos extraños, que son principalmente menas y minerales. La hierba era visible en el calabozo. El varón dijo que en la mazmorra también crecen plantas raras con poderes especiales. Debido al hecho de que están llenos de maná, muchos aventureros buscan las mazmorras de apertura y rara vez llegan al punto de desbordarse. El varón añadió que sobre esta base comenzaron a surgir conflictos. El monstruo estaba persiguiendo al tipo. El varón dijo que el señor y los habitantes de las tierras, al no saber exactamente cuándo se desbordará la mazmorra, quieren acabar con ella lo antes posible. El luchador con el arma sostenía una piedra en su mano. El anciano notó que, sin embargo, los aventureros estaban postergando la matanza hasta el final para que pudiera acumular más bienes, y en este sentido, el señor y el aventurero solo podían enfrentarse entre sí. El protagonista se cruzó de brazos. El anciano señaló que esta era la situación actual en Santo Canargo. Ken dijo que lo entendía. El varón frunció el ceño, diciendo que tenía una tarea para ellos. Había un guardia parado cerca de la mazmorra, la entrada a Santo Canargo. El protagonista caminó hacia la mazmorra. El guardia extendió su mano,
diciéndole que mostrara su identificación de aventurero. Ken dijo que era un mercenario. El guardia miró a Kim con desconcierto. El guardia se tapó los ojos, diciendo que el mercenario no podía entrar en la mazmorra y que debía perderse. El protagonista pateó al guardia con el pie. El protagonista miró hacia adelante con una mirada loca, preguntando quién dijo que su objetivo era la mazmorra. El protagonista golpeó al guardia en la frente. El guardia le preguntó qué creía que estaba haciendo. Kim le dijo que no hiciera ruido, ya que estaba haciendo su trabajo. El hombre cayó al suelo, deteniendo al protagonista. Ken volvió a mirar a los otros guardias. El caballero preguntó qué estaba pasando. El protagonista corrió a la mazmorra. El hombre agarró al caballero de la mano, pidiendo ayuda, notando que el mercenario loco había atacado a los miembros del gremio. El guardia miró a su compañero, que iba a entrar en el calabozo. El caballero le dijo que no se preocupara y que lo arrestarían. El protagonista entró en la mazmorra. El caballero siguió a la morena. El protagonista se dio la vuelta. El caballero agarró su casco. Fjordkrid estaba debajo del casco. El protagonista miró a la niña con una sonrisa, diciendo que había llegado. Fjordkrid señaló que la entrada sería bloqueada por el propio Boro. La rubia miró hacia adelante con una sonrisa, notando que así era como se veía la mazmorra y que solo sabía de ellos por las historias. Kim le preguntó qué le interesaba. La niña miró a su maestra con una amplia sonrisa. Dijo que eso no era cierto, pero le interesaba encontrarse en una de las páginas de la historia heroica de la maestra. Los chicos caminaban por el suelo. Fjordkrid dijo que era muy profundo. Kim notó que estaba oscureciendo. Los ojos del protagonista cambiaron. Ken notó que con los ojos de un dragón, continuaba viendo con claridad usando su maná. Los ojos de la rubia cambiaron. Kim notó que, por supuesto, sus ojos también habían cambiado. La niña corrió hacia la maestra. El monstruo abrió la boca. Monstruos aterradores aparecieron frente a los chicos. El protagonista sonrió levemente, diciendo que estaba comenzando. La orden del varón, la liquidación de la mazmorra. Un poco antes, el protagonista estaba sentado frente al varón. El anciano le pidió al protagonista que se encargara de ello. Fjordkrid miró al anciano con expresión seria. Señaló que esas acciones eran ilegales y que, de conformidad con la legislación territorial, el señor tenía prohibido utilizar mercenarios para la violencia. El anciano cerró los ojos, notando que ella estaba muy al tanto, pero los aventureros no eran ciudadanos, sino simplemente extraños que quitaban privilegios a los residentes locales. El varón miró a la rubia, pidiéndole que siguiera el plan, y que también la asignaría temporalmente para servir en la guarnición. El anciano se asomó por debajo de sus bolsas. Dijo que la ampliación de la mazmorra podría afectar el embalse, lo que dejaría a la población sin agua, pidiéndoles que se den prisa. Los chicos estaban en la mazmorra frente a los monstruos. El protagonista miró hacia adelante con una mirada seria, pensando que solo se beneficiaría de eliminar la mazmorra porque podría absorber las criaturas en la mazmorra. Fjordkrid dio un paso adelante y estiró el hombro. Ken dijo que debería intentarlo primero. La rubia enseñó los dientes. Apoyó la palma de la mano en el suelo. Su mano comenzó a mutar. Fjordkrid comenzó a transformarse en un monstruo. Paladín cambió su apariencia. El protagonista observó de cerca, notando que ella tenía la misma transformación, pero el método era diferente al suyo. Kim recordó cómo vomitó la niña. Señaló que, a diferencia de él, ella no cambiaba a través de la absorción de alimentos. Y si esto era el resultado de su experiencia antes mencionada, entonces había una alta probabilidad de un trasplante quirúrgico. La rubia abrió la boca de par en par. Se apresuró a atacar a los monstruos. Fjordkrid atravesó el cuerpo del monstruo con sus cuernos. El monstruo comenzó a atacar a la niña desde arriba. La rubia plantó su pie en el suelo. Se levantó de un salto, hundiendo sus cuernos en los cuerpos del monstruo. La muchacha sacó sus cuernos y la sangre brotó a borbotones. Volvió a mirar a sus oponentes. El monstruo abrió la boca de par en par. Fjordkrid metió su cola en la boca del monstruo. La rubia miró a su presa con una mirada sedienta de sangre. Los monstruos se alinearon a su alrededor. La carne del monstruo comenzó a desgarrarse. Fjordkrid partió al monstruo por la mitad con sus propias manos. El protagonista observaba desde lejos. Kim observó cómo la niña comenzaba a transformarse de nuevo. La rubia cayó de rodillas. Fjordkrid volvió a mirar a Kim. El protagonista preguntó si los otros paladines podían hacer lo mismo. Fjordkrid miró su mano, diciendo que esto solo le estaba sucediendo a ella, y que sus hermanos y hermanas solo tenían músculos individuales y tejido óseo trasplantados. El protagonista se acercó a la chica, diciendo que debía haber costado mucho dinero. Fjordkrid señaló que era especialmente difícil conseguir un imitador completo, y gracias a él, pudo mantener su forma humana, pero hubo un alboroto debido a problemas de presupuesto. Brunette recordó cómo leyó el libro,
señalando que definitivamente lo mencionaron en él. Morena imaginó la imagen de un monstruo negro con una caja. Pensó que su rasgo característico era convertirse en otros seres vivos u objetos, y la mayoría de las veces toman la forma de un cofre del tesoro y atacan a los aventureros. Morena miró a la muchacha, diciendo que estaba seguro de que no era fácil para ella soportar todo. La rubia cerró los ojos. Ella dijo que para nada, ya que su memoria fue borrada, y para ella, estos no son más que hechos secos. El protagonista caminó junto a la rubia, diciendo que estaba bien entonces. Se detuvo cerca del cadáver del monstruo, después de lo cual lo recogió con la mano, notando que era bastante inusual y que no había visto nada igual en el libro de referencia, preguntando qué había cambiado debido al maná de la mazmorra. El protagonista extendió sus dientes hacia la carne, diciendo que debería probarla. El héroe mordió la carne del monstruo muerto. Arrancó un pedazo de ella con los dientes. El protagonista masticó la carne del monstruo. Los ojos del protagonista se abrieron de par en par. Las rayas rojas eran visibles en las paredes de la mazmorra. El protagonista vomitó, después de lo cual se puso en cuclillas con la cabeza gacha. Los ojos de Kim se abrieron, sin entender qué era. Miró el cuerpo del monstruo muerto. Pensó que esto no era solo carne de monstruo, y todo esto se debía al maná de la mazmorra. El moreno apoyó sus manos en el suelo. Pensó que no estaban vivos y que solo estaban por un arma, impulsada por una energía llamada maná. El protagonista imaginó hilos de maná corriendo por el cuerpo del monstruo. Observó que, dado que se movían únicamente por maná, sin enviar impulsos a los músculos, no podía evitar copiarlos y absorberlos. El protagonista abrió la boca, pensando que era como masticar un cepillo de metal. El protagonista dejó huellas dactilares en el suelo. Notó que tales objetos extraños eran incompatibles con su habilidad y debido a esto, vomitó por segunda vez en su vida. El protagonista recordó cómo se iba a comer a la chica pelirroja. Señaló que surgió un sentimiento similar cuando absorbió a la santa, que tenía maná fluyendo por sus venas en lugar de sangre, pero al menos la santa era humana antes de la transformación, y los músculos y el tejido óseo trasplantados pertenecían a un ser vivo, y el maná en sus venas repetía el papel de la sangre, así que no hubo un rechazo tan fuerte. El protagonista se puso de pie, pensando en esos monstruos. Dijo que no servirá. La rubia miró a la protagonista, volviéndose hacia su profesora. El protagonista se sostuvo la cara con la mano, diciendo que necesitaba darse prisa. Horkrit sonrió levemente. Señaló que era de una cita del caballero Kim: un caballero no levanta su espada por diversión, sino para derramar menos lágrimas, y agregó que cuanto menos tiempo sufra la gente de Santo Canargo por la mazmorra, mejor. El protagonista cerró los ojos, diciendo que era lo mismo. El protagonista apretó los dientes con ira. Se preguntó que, en comparación con los monstruos de la superficie, los monstruos de la mazmorra tuvieran habilidades más diferentes. Kim apretó la mano en un puño. Se preguntó si habría un monstruo más fuerte que un dragón. El protagonista pateó brutalmente al monstruo muerto. Se buscó los dientes, pensando en lo idiota que era. Los muchachos continuaron por el calabozo. El protagonista señaló que debería destruir rápidamente la mazmorra e ir en busca de áreas donde pudiera beneficiarse normalmente. El libro flotaba en el espacio oscuro. Era una enciclopedia de monstruos, escrita por el aventurero de rango SSS, Julio Aventuras, y así describía el famoso aventurero la mazmorra. Ríos púrpuras de maná corrían a lo largo de las paredes. Era un paisaje extraño y un denso flujo de maná circulaba por todo el espacio. Los monstruos brillaban con sus ojos rojos. Eran monstruos que evolucionaban en un entorno inusual. La mano humana sostenía monedas de oro y joyas. Eran tesoros escondidos por todas partes, y si el aventurero confiaba en sus habilidades, podría obtener una fama y una riqueza inimaginables. El protagonista miró hacia adelante, pensando que esto era una tontería. Apretó los dientes con disgusto, pensando que esto era simplemente ridículo, y que esto no era evolución, sino una mutación adquirida póstuma. Kim apretó el puño, pensando que todo lo que quería hacer era matar a golpes al autor de ese libro, y que era una pena que no pudiera resucitar y matar a alguien que ya había sido hecho trizas. El protagonista extendió su mano mutada, pensando que al menos lo único que podía hacer era desahogar su ira allí. El protagonista destrozó a todos los monstruos a su paso. En el camino, el protagonista se encontró con un hombre que pidió ayuda y dijo que sus compañeros estaban adentro. El protagonista le cortó la cabeza al tipo, diciéndole que también muriera. La rubia miró hacia atrás, preguntándole por qué había matado a ese hombre. El protagonista miró hacia adelante con una mirada disgustada, diciéndole que tuviera más cuidado, ya que era un muerto viviente. El hombre yacía con un agujero en el pecho. Hjorkrit señaló que esto era cierto, ya que tenía un agujero perforado en el pecho. La protagonista dijo que todavía estaba fresco,
por lo que se equivocó. La morena apoyó la palma de la mano en la pared. Miró su mano, notando que parecía una cueva, pero al final, la mazmorra era una criatura viva. La morena miró hacia atrás, pensando que en este caso, usaría su habilidad para encontrar la parte central. El protagonista miró al frente, diciendo que ya casi estaban allí. La morena volvió a mirar a Fjordkrid. La rubia dijo que habían llegado bastante rápido, y que había oído que no importaba lo rápido que uno conquistara una mazmorra, por lo general se necesitaban al menos 12 horas para completar un camino de 500 metros de largo. El protagonista cerró los ojos, preguntando por qué perdería medio día en tal nimiedad, señalando que los aventureros eran simplemente perdedores incompetentes. La rubia sonrió ampliamente, dijo que era más bien él el que era increíble, ya que había bajado en línea recta sin perderse, y un aventurero ordinario, incluso evitando el combate, habría pasado mucho más tiempo buscando el camino. La niña miró sorprendida a su maestro cuando se dirigió a ella. El protagonista miró de reojo a la rubia. Dijo que entendía que ella quería elogiarlo por cualquier medio, pero compararlo con idiotas incompetentes no sonaba como un elogio. Ken miró su brazo mutado, diciendo que también sería un insulto para el chico que le dio esta habilidad. Fjordkrid miró torpemente a su maestro, pidiéndole perdón. Ella dijo que no tenía tales intenciones, preguntando que el maestro que le enseñó esta habilidad era su amigo. El protagonista cerró los ojos y sonrió levemente. Señaló que no eran cercanos en absoluto y peleaban más de lo que hablaban. El protagonista recordó al caballero de la armadura, diciendo que, sin embargo, no toleraba que un inocente sufriera la violencia. El caballero le arrancó la cabeza con la mano. Un ojo apareció de la nada, pidiéndole que se detuviera. El monstruo le sacó el ojo, diciendo que lo reprimiría con tal fuerza que no podría ponerse de pie. El monstruo tentáculo avanzó sobre el luchador. El protagonista señaló que incluso si la pelea estaba condenada al fracaso, era tan valiente que estaba dispuesto a sacrificar su cuerpo. El protagonista estaba de espaldas al monstruo, recordando la imagen de un monstruo con tentáculos. La rubia cerró los ojos y se volvió hacia la profesora. Miró la espalda de la maestra, pidiéndole perdón por el hecho de que si suenas intacto, pero ese caballero ya está muerto. Ken dijo que todo está correcto. El protagonista cerró los ojos, presionando la palma de su mano contra su pecho, diciendo que, sin embargo, lo que dejó atrás ahora está dentro de él. Los chicos estaban parados cerca de las enormes puertas. La niña levantó la cabeza y dijo que, a juzgar por el estilo, el edificio es muy antiguo y parece tener más de 150 años, y agregó que la mazmorra debe haberse tragado el antiguo agujero del asentamiento. Fjordkrid desvió la mirada, recordando al hombre. Preguntó que tal vez el hombre con el que se habían encontrado recientemente era de allí. El protagonista miró hacia adelante con una mirada seria. Dijo que no era así y que el muerto estaba tan fresco que aún no se había dado cuenta de su muerte y lo más probable era que fuera un miembro del gremio de aventureros que había entrado allí desde el exterior y le habían clavado un agujero en el pecho. La chica miró a la morena confundida. Preguntó qué significaba que hubiera un monstruo esperándolos por delante que infligía heridas. La morena dijo que era verdad. Tocó la puerta con la mano. La puerta se abrió ligeramente. Los ojos del protagonista se abrieron de par en par. Había un monstruo enorme dentro. El protagonista levantó la cabeza, preguntando si era un dragón. El monstruo levantó las patas. El protagonista examinó de cerca al monstruo, notando que esta criatura se parecía más a un wyvern. Fjordkrid miró al monstruo con desconcierto, preguntando por qué era tan grande y no un dragón. El protagonista le dijo que mirara más de cerca y sus antebrazos estaban conectados a sus alas, por lo que era un wyvern y no un dragón, o más exactamente, parecía un wyvern pero no era una criatura normal como los demás habitantes de la mazmorra. La niña miró al monstruo en estado de shock. El monstruo miró a los chicos. Tenía el cuerpo de una serpiente, las alas de un murciélago, la cabeza de un lagarto y las patas de una rana. Fjordkrid dijo que parecía uno, pero al mismo tiempo eran varios. El protagonista miró fijamente al monstruo. Dijo que ella tenía razón y que la mazmorra había combinado varias criaturas en una, y esa era su esencia. El protagonista enseñó los dientes. Se preguntó si algún mago loco había creado una quimera y se había colado en la mazmorra y echado raíces allí, o si otras criaturas habían sido cambiadas por el maná de la mazmorra y luego se habían fusionado y adquirieron accidentalmente esta apariencia. El protagonista miró al monstruo. Pensó que no era su trabajo buscar razones, o mejor dicho, pensar en cuál era la verdad,
pero un pensamiento se le quedó grabado en la cabeza. El protagonista abrió mucho los ojos, pensando que era molesto. El monstruo y el protagonista estaban uno frente al otro. Kim pensó que estaba mirando un reflejo en un espejo torcido y, hasta cierto punto, podría llamarlo pariente debido al cuerpo ensamblado a partir de partes de otras criaturas, preguntándose si la transformación mágica solo podría dar un resultado tan patético. El monstruo miró al protagonista con sus ojos rojos. Kim pensó que un monstruo de aspecto tan divertido desempeñaba el papel de un jefe de mazmorra. Asqueroso. El protagonista se recordaba a sí mismo como un niño y a su hermano. Pensó que sentía el mismo disgusto cuando miró al tipo al que llamaba su hermano mayor, y después de regresar del ejército, reunió a los estudiantes de la escuela primaria local a su alrededor para mostrar la consola que compró con el dinero de sus padres, y si lo piensas, ese idiota ni siquiera sirvió debido a su peso. La rubia miró al protagonista confundida, preguntándole qué iban a hacer. Ken movió su mano hacia un lado, diciéndole que retrocediera, ya que iba a pelear con él. El rostro del protagonista comenzó a mutar. Kim pensó que el tamaño era lo que necesitaba para desahogarse, y él sería su saco de boxeo, y agregó que le proporcionaría un oponente del mismo tamaño. El protagonista enseñó los dientes. Kim señaló que tenía los pulmones y el sistema circulatorio de un dragón gigante. El cuerpo del protagonista comenzó a mutar, después de lo cual apretó su mano. Kim señaló que con la médula ósea de un troul, los músculos de un ogro, la epidermis de una salamandra y la mucosidad de una baba de misticio, se convertiría en un dragón. El protagonista mutó en un dragón. El dragón abrió la boca de par en par. Un guardia con un hombre estaba cerca del calabozo. El hombre de las gafas apretó los dientes. Dijo que habían hecho el ridículo por culpa de ese maldito mercenario. El hombre miró hacia adelante con disgusto cuando el suelo tembló. Dijo que debería salir y convertirse en miembro del gremio de aventureros cuando de repente se quedó en silencio. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar. El hombre preguntó qué era un terremoto y qué estaba pasando. El protagonista en forma de dragón estaba frente al monstruo. El monstruo miró a su oponente con desconcierto. Sus ojos se abrieron de par en par. El monstruo miró fijamente al dragón. El monstruo abrió la boca de par en par. El monstruo movió la pata. Golpeó al dragón en la cabeza. El monstruo abrió la boca de par en par. El dragón bloqueó al monstruo con su pata. Apretó la pata del monstruo. El protagonista dijo que era débil, fácil con muchos defectos, preguntando qué podía hacer. El monstruo atacó al protagonista con su cola. Ken inclinó la cabeza hacia un lado, esquivando el golpe. La cola se alzó detrás del protagonista. Agarró el cuello del protagonista. El monstruo mostró sus colmillos. El monstruo se abalanzó sobre el protagonista mientras el líquido goteaba por sus colmillos. El dragón entrecerró la mirada, preguntándose si eran los colmillos venenosos de una mordedura mortal. El protagonista destelló su mirada. Miró hacia otro lado, pensando que su cabeza funcionaba correctamente, pero era inútil. Los colmillos del monstruo se rompieron. Kim pensó que habría funcionado si tuviera la piel de un dragón ordinario, pero si la piel del dragón estaba cubierta de mistio, entonces era un asunto diferente. La mano del protagonista comenzó a girar. Agarró al monstruo, diciendo que lo estaba molestando y que debería caer ya. Las venas alrededor de los ojos del monstruo se hincharon. Los ojos del monstruo explotaron. La sangre brotó de la cara del dragón. El héroe miró hacia otro lado, que la sangre contenía el veneno de la mordedura fatal. Ken señaló que, dado que los dientes no funcionaban, significaba que decidió penetrar en la piel. El protagonista miró a su oponente con una mirada seria. Dijo que este veneno fue originalmente la base de la habilidad y el primer veneno que tuvo la oportunidad de estudiar. El protagonista destelló su mirada. Ken dijo que si no tenía nada más que mostrar, entonces era hora de terminarlo, ya que no tenía ningún pasatiempo en intimidar a otros. El dragón levantó la pata. Aparecieron agujeros en el cuerpo del monstruo por el ataque del dragón. Los ojos del monstruo se abrieron, sin entender lo que había sucedido. El monstruo recordó cómo miró la esfera negra. Pensó que recordaba estar en una mazmorra con un jefe monstruoso, no entendía por qué entró en esa mazmorra. El monstruo miró al protagonista frente a él. Su cuerpo comenzó a caer al suelo. Pensó que ahora lo entendía y estaba seguro de que entonces era él. Kim miró el cadáver del monstruo. Lo miró con confusión, frunciendo el ceño. Horkrit miró al maestro confundido, preguntándole si algo andaba mal. Kim dijo que nada. La morena recordó la imagen del monstruo sonriente. Se preguntó si se lo estaba imaginando, señalando que se rió antes de morir. El protagonista frunció el ceño. No entendió lo que esto significaba, preguntándose qué sentido tenía perder el tiempo pensando, agregando que cada vez había más pensamientos inútiles en su cabeza y debía ser porque estaba acompañado por un compañero de tribu por primera vez. Los chicos se dirigieron hacia la salida. La maestra dijo que era hora de irse.
Los jeroglíficos eran visibles en el libro abierto. El famoso aventurero Julio escribió lo siguiente sobre la mazmorra. Una pequeña bola en forma de monstruo flotaba en el espacio. La verdadera esencia de la mazmorra, esta es una criatura esférica, de 2 metros de diámetro, llamada el núcleo de la mazmorra, y que estos son 2 enormes ojos redondos en la parte frontal. Y todo el cuerpo está cubierto de un pelaje suave, notando que es cobarde, pero obediente, y si se adhiere, seguirá humildemente a una persona. Un monstruo redondo con múltiples ojos colgaba en el espacio. Los chicos miraron al monstruo con desconcierto. Horcrux retrocedió con disgusto. Señaló que esto era muy diferente de lo que había escuchado. La protagonista pateó al monstruo, diciendo que la apoyaba completamente. Los chicos continuaron mirando a la criatura desconocida. El protagonista dijo que era posible que estuviera atrayendo a criaturas con feromonas y que era imposible decir que lo que veían era su verdadera forma. El protagonista, estudiando, miró al monstruo. Señaló que pensaba que si no había inmunidad a los efectos químicos y mentales, entonces la verdadera forma no se podía ver debido al efecto de las feromonas. Y lo que los aventureros vieron fue el último recurso del núcleo de la mazmorra para defenderse, y agregaron que era un cambio de imagen para que pareciera inofensivo. Horcrux miró a la maestra con una sonrisa, diciendo que lo sabía. Dijo una cita de Narkem, que el mal es como el veneno, y siempre adquiere una apariencia lujosa para atraer a la gente. Horcrux imaginó a Francisco, señalando que dijo esto durante la pelea con Francisco, el señor del orgullo. El moreno cerró los ojos, diciendo que esto es todo. El protagonista buscó su capa. Señaló que quería preguntar quién escribió estas malditas citas, pero era demasiado tarde para preguntar, y agregó que algo más era más importante. El protagonista tomó un cuchillo de carnicero en su mano. Horcrux se paró detrás del protagonista, preguntando si poseía tal arma. La rubia miró la espalda de su profesora. Kim dijo que no lo iba a matar, sino a comérselo. La niña miró al monstruo con los ojos saltones, preguntando si iba a comer esto. La morena cortó al monstruo por la mitad, diciendo que por supuesto que se lo comería. La morena blandió su cuchillo, diciendo que primero lo cortaría, para que fuera más fácil. Pensó que el maná del núcleo de la mazmorra no le servía de nada. La rubia vio cómo Ken cortaba al monstruo. Ken pensó eso, pero estaba interesado en sus habilidades, convertir el suelo en una cáscara sólida y controlar mentalmente con feromonas. La rubia miró estupefacta. La rubia apretó sus labios hinchando sus mejillas. La niña vomitó en el suelo. Los arroyos de maná eran visibles en las paredes. La mazmorra es el caparazón del núcleo, en otras palabras, es parte de su cuerpo y si el núcleo pierde sus habilidades, entonces la circulación del maná se interrumpirá en toda la mazmorra. Entonces él y sus monstruos ya no podrán funcionar, después de lo cual todo comenzará a colapsar. Las corrientes de maná se movieron más adentro de la mazmorra. La duración media de la destrucción, indicada en la enciclopedia, es de 48 horas y cualquiera que no pueda salir durante este tiempo será enterrado vivo en la mazmorra. Los chicos se dirigían hacia la salida de la mazmorra. El protagonista señaló que, sin embargo, en su caso, estaba fuera de discusión pasar 48 horas para salir de la mazmorra sin monstruos. La salida de la mazmorra apareció frente a los chicos. Horcrux sonrió ampliamente, diciendo que esta era la salida. Apoyó la mano en la pared, notando que no les tomó más de 3 horas, y que pasaron incluso menos tiempo que cuando bajaron. A la salida, los chicos fueron recibidos por caballeros que les apuntaron con sus armas. El formidable luchador miró al protagonista, preguntándole qué era el mercenario Jack. El hombre detrás del caballero se ajustó las gafas. El caballero dijo que fue arrestado por acciones violentas contra un miembro del gremio de aventureros. El hombre de las gafas dijo que había saltado demasiado. Los muchachos permanecieron inmóviles en su lugar. El luchador dijo que era inútil resistir. El protagonista sonrió maliciosamente, extendió la mano, diciendo que era él. La mano del protagonista estaba esposada. Los caballeros condujeron al protagonista hasta el carruaje. La morena estaba sentada en el carruaje. Tenía las manos esposadas. Ken recordó cómo lo esposaron en su vida pasada. Recordó cómo se sentó entre otras personas arrestadas. Ken cerró los ojos y sonrió, diciendo que esto había sucedido en el pasado. El sol estaba alto, el barco navegaba en el agua. La música sonaba en la cubierta. El hombre estaba de pie con el hombre y le decía que era bueno tener libertad. El hombre respondió que todo fue gracias al príncipe Eduardo. Después de todo, fue él quien puso fin a la guerra con los malditos demonios. Sonrió y añadió que solo la paz y el renacimiento esperaban a este país. Miró a su camarada y le preguntó si su principal amenaza serían ahora los piratas marítimos. Aunque se trata de un río, deberían llamarse piratas fluviales. El hombre se volvió y se echó a reír. Menuda broma que tenía. No tenían nada que robar. ¿Qué tonto atacaría un barco de pasajeros? De repente, el barco comenzó a temblar. Un barco pirata se estrelló contra ellos. Eran piratas.
se ordenó a la tripulación que se preparara para la batalla. Los chicos se dieron la vuelta, sorprendidos, y preguntaron, ¿en serio? Los ganchos comenzaron a caer a bordo. El hombre saltó y gritó que tenían que atacar y no fallar ni uno. Eran piratas con sombreros de paja. Les robaban todos los platos. Empezaron a pelear con la gente. Intentaron matar a los tripulantes. El capitán sonrió y dijo que debía hacerse sin daños graves. No valen un centavo si no pueden hacer el trabajo. El joven se desplomó y volvió a preguntar por el trabajo. ¿Se refería a la esclavitud? Luego levantó la cabeza y dijo que estos piratas son bastardos. La esclavitud está prohibida en el país. Él respondió que tenía razón. Tales son las leyes aquí. Frunció el ceño y dijo, ¿qué pasa con otros países? El anciano se sorprendió. Un bastardo. Este traje y métodos, ¿cómo se relaciona con el capitán Felipe? El hombre se acercó y dijo que no creía que entre el agua dulce hubiera alguien que conociera a su padre, si alguna vez hubiera navegado por los mares en el pasado. El hombre bajó la cabeza y dijo que este hombre es un filita sin entidad, aunque era un pirata, pero se adhirió a los principios morales. Antes de conseguir el club, alcanzó a decir que su hijo comerciaba con esclavos. El hombre lo miró y dijo con una sonrisa que su padre había sido atrapado debido a su maldita moral. El dinero y la vida eran más importantes que todas estas tonterías. Luego ordenó al resto del equipo que ataran a todos y los metieran en la cárcel. Estuvieron de acuerdo. La puerta se abrió lentamente. Alguien salió y dijo que ganaría menos vendiendo esclavos que rescatando rehenes, pero que conseguiría dinero sin ningún riesgo. Teniendo en cuenta las escasas armas, inferiores a las de un buque de mar, esta era la opción más segura. La morena se acercó, masticó a alguien y dijo que era razonable. El hombre pensó, esta persona es bastante inteligente, pero me pregunto qué come. Y el joven levantó la vista y lo miró, este tipo parece un mercenario, pero tiene un aura y un villano duro, sin duda el mismo que él. Se puso el sombrero, sonrió y dijo que le gustaba este hombre. Extendió su mano y se ofreció a convertirse en su camarada. El hombre se paró frente al tipo, nadie entendía lo que estaba pasando. Ken también extendió su mano hacia él. La rubia se sorprendió y volvió a preguntar qué estaba pasando. Mientras el niño quería estrechar la mano del hombre, ella gritó lo que estaba haciendo su maestra, este hombre y el pirata oral. El rostro del hombre estaba envuelto en la luz del fuego, y un momento después el joven lo quemó hasta reducirlo a cenizas. Sonrió y preguntó por qué debía obedecer a una criatura inferior a él en desarrollo. Imaginó el núcleo con sus ojos, un poco antes, habiéndolo comido. Recibió una nueva habilidad, a saber, la capacidad de controlar libremente las feromonas. El cuerpo emite algunos gases, el núcleo de la mazmorra reconstruye el hígado de los organismos capturados, lanzando la síntesis química de feromonas en ellos. Las feromonas circulan a través de los vasos sanguíneos y se acumulan en las glándulas sudoríparas en la superficie de la piel, después de lo cual pueden dispersarse a través de esporas. Esto lo llevó a un pensamiento interesante. Recordó a las criaturas que había comido. El dragón sintetiza químicos inflamables en su cuerpo, pero como se crean en los pulmones, solo puede enojarlos a través de la boca. La mucosidad que segregan los lagartos es altamente viscosa, por lo que sus glándulas de flujo expulsan moco a alta presión. Muchos corazones adicionales de un dinosaurio enorme permiten que todo el cuerpo mantenga la tasa de intercambio sanguíneo. Si combinas todas estas habilidades, puedes sintetizar sustancias inflamables del dragón en la planta química viva del núcleo de la mazmorra, enviándolas directamente a la sangre, luego, gracias a los corazones de dinosaurio, suministrar combustible a todas las partes del cuerpo directamente a las glándulas sudoríparas. Apuntó su mano hacia adelante y puede liberar combustible de ellos a alta presión, lo que crea fricción con el aire y hará que el combustible se encienda justo en vuelo. El hombre sonrió, en otras palabras, podía liberar la llama en sus manos. Recordó las esposas, ¿no fue empujado al carruaje justo después de que salieron del calabozo? También había un guardia, los soldados que lo habían agarrado y luego servían al varón. El tipo los miró y pudo salir. El arresto del mercenario Jack fue solo un pequeño espectáculo para el gremio de aventureros. Sonrió y pensó, ¿se habría dejado enterrar tan fácilmente entre los grilletes de otra manera? Frente a él había un hombre hecho de codornices, sorprendentemente práctico. Los otros piratas se sorprendieron y comenzaron a gritar que esto era magia de fuego, más bien, se necesitaba una barrera protectora contra el fuego, un automóvil. Uno de ellos intentó crear una barrera, pero fue atravesado por él. La niña se acercó y lo mató con su espada. Entonces ella lo miró, apareció una luz brillante. Otros piratas comenzaron a correr por detrás, gritando que era una chica mala, pero en un instante, la niña pudo matar a 3 ladrones. Se dio la vuelta, preguntándose de dónde venía este sentimiento. La espada en su mano se sentía diferente a la anterior. Se miró la mano. Levantó la mano y pensó cómo era, una sensación tan desconocida. Un moreno se paró cerca y estiró los brazos hacia adelante. Estaba haciendo algunas manipulaciones con la nave.
Los piratas que permanecían en ese barco se estaban asfixiando, no entendían qué tipo de veneno era. El hombre corrió hacia adelante y gritó que tenían que pasar al siguiente barco. Se quedó solo en el humo, dijo que aquí no había veneno, pero no entendía lo que estaba pasando. Y miró a su alrededor, había niebla alrededor. Luego se dio la vuelta. Antes de que pudiera hacer algo, una mano le agarró la cara. La morena lo llevó al agua y lo sostuvo en el borde. Después de eso, lo soltó y lo arrojó directamente al agua. El cuerpo del hombre estaba como paralizado, no podía hacer nada. Kim miró su mano y dijo que el gas paralizante se puede obtener de otros productos químicos. También es posible vaporizar el veneno o crear una cortina de humo. Un hombre enorme se le acercó sigilosamente por detrás. Golpeó su daga justo en la cubierta, y la morena se convirtió en su cabeza en un momento. Se desató un incendio y con una mano se rompió la cabeza. Lo miró con ojos salvajes. Luego se puso de pie y dijo que podían subir, rociando llamas con sus piernas, para semejante salto. Ni siquiera los músculos de sus piernas tuvieron que cambiar. Se giró y preguntó con una sonrisa quién sería el próximo sujeto de prueba. La chica del fondo lo miró sorprendida. ¿Por qué estaba aquí de nuevo? La gente estaba de pie en la cubierta del barco. El marinero corrió hacia el héroe y le agradeció por haberlo salvado. El tipo les dijo que limpiaran aquí y se fueran. Mame se miró las palmas de las manos y se volvió hacia la profesora. Recordó cómo sostenía la empuñadura de la espada. Al mirarlo, pensó que este sentimiento era diferente al del pasado. Apretando la espada, la niña pensó que era como si fuera una extensión de su cuerpo. Fjordkrid se puso tensa y pensó que era la primera vez que le sucedía. Girando la cabeza, miró el cuerpo, pensando que el corte estaba limpio y antes de que sus golpes fueran imprecisos. Mirándose las palmas de las manos, le dijo al chico que no era un sueño, pero no entendió nada. No importa cuánto lo pensara, tal vez él estaba familiarizado con este sentimiento. Ken masticó el corazón de la mazmorra y dijo que, lo más probable, era que se diera cuenta de cómo moverse. La rubia dijo que ya se había sometido a un entrenamiento en sistematización de movimientos corporales. Mirándola, la morena dijo que estos entrenamientos están diseñados para personas, ¿y quién es ella? La paladín se recordaba a sí misma en forma de monstruo. Ken cerró los ojos y dijo que en la mazmorra sacó el 1% del santo, y en esta batalla subió al 3%. El enfoque del combate está cambiando, sus habilidades se están desarrollando. La chica miró felizmente al chico y preguntó, ¿es cierto? Sonriendo, Fjordkrid le preguntó a la maestra cómo liberó las llamas de su mano, ¿puede ella aprender esto también? Kim la miró en silencio. Recordó cómo ardió el enemigo, pensando que había quemado vivo a un hombre. Recordó la niebla rosada que lo rodeaba todo y pensó que había cubierto los ojos de la gente con veneno. Recordó al hombre que se estaba ahogando y pensó que les había paralizado las extremidades y las había dejado ahogarse, y ahora ella decía que quería aprender esto. Mirando a la niña, pensó que cuanto más fuerte se volvía, más perdía su humanidad y, en la cima de su desarrollo, podría volverse como él. Varios barcos estaban amarrados en el puerto y puerto pesquero del nombre del reino. Fjordkrid caminó y miró a su alrededor feliz, diciendo que esta era su primera vez en un lugar así y que la maestra había estado antes en ciudades portuarias. Se sorprendió al ver a un tipo nadando con una aleta y una cola. Agarrando la empuñadura de la espada, exclamó Sirena, ¿qué está haciendo un demonio aquí? Ken volvió su mirada hacia ella y le dijo que mirara más de cerca, esto no es un demonio, sino un hombre bestia. El tipo con la cola sostenía una bolsa, el héroe dijo que su piel no es escamas, sino cutícula, y la aleta caudal crece horizontalmente, este es un rasgo característico de los delfines. La niña se dio la vuelta y vio que la gente del puerto tenía cuerpos de animales marinos. El héroe le dijo que mirara a su alrededor, esta es la ciudad de los mamíferos marinos, hombres bestias. Los héroes se acercaron al edificio, la rubia dijo que estaba un poco cansada, tal vez porque miraba demasiadas maravillas. El chico miró hacia otro lado, al escuchar que su alojamiento estaba reservado aquí. Se dio la vuelta, diciéndole a la chica que fuera primero. Kim empujó la puerta y entró. En la puerta cerrada había un letrero solo para el personal. Un hombre de pelo gris con una máscara lo recibió en Eniel de Silto. ¿Cuál es el propósito de su visita? Kim respondió que era turismo. El tipo le entregó una tarjeta, diciéndole que en ese caso necesitaría esto. El moreno sostenía la carta en su mano y escuchó que ahora era Clark, un caballero de rango medio de 31 años. Aunque el rango es bajo, con un certificado de caballero le será más fácil moverse. Mirando la identificación, Kim dijo que, dado que era un caballero, significaba que necesitaba cambiarse de ropa. Estaba de pie con una armadura y una capa azul. El héroe caminaba por la calle del puerto comercial clave del reino de Eniel de Silto. El rápido desarrollo de esta ciudad portuaria está directamente relacionado con el rescate del primer rey que cayó al agua, según escuchó. Recordó el papel con la descripción y el mapa,
pensando que el puerto estaba cerrado debido a los ataques del Kraken, y esta es la razón de su aparición aquí. Imaginó la silueta de un monstruo con ojos rojos, pensó que el Kraken, un enorme calamar de las leyendas, no es sorprendente encontrarse con un Kraken en este mundo repleto de monstruos. El tipo se dio la vuelta, pensando que las enormes bestias legendarias no pueden ser de mal gusto. Por supuesto, esto también beneficiará su habilidad. La morena miró a un lado y pensó que un incendio era extraño. Miró en otra dirección, pensando que a pesar de las noticias sobre el Kraken, la ciudad está tranquila y tranquila. Además, había un cartel en el edificio que decía un menú especial en honor al Kraken, repitió el héroe sorprendido. El camarero con los platos se dio la vuelta al ver al tipo que entró. Se dio la vuelta, lo saludó con una sonrisa y le pidió una mesa para uno. La morena respondió que era cierto, sobre el letrero de afuera, que había allí. El camarero respondió que sí, con sus 5 piezas de plata para el almuerzo del Kraken. Había platos vacíos sobre la mesa. El camarero con una tableta se paró al lado del chico y le preguntó si le gustaba el plato. Las opiniones de los invitados sobre el nuevo menú eran muy importantes para él. Si participaba en la encuesta, recibiría un vaso de jugo de frutas o una taza de café gratis. La morena hizo una mueca y pidió que pusiera muy bueno en todas partes porque era mucho más importante. Sin embargo, el camarero lo interrumpió, diciendo que su establecimiento había firmado un acuerdo de franquicia. Kim lo miró con disgusto y dijo que no, que estaba más interesado en el Kraken. En este momento, el camarero continuó que con un restaurante famoso, por lo que brindan un servicio de primer nivel, otorgan puntos por visitas repetidas. El héroe cerró los ojos, no queriendo escuchar que sus chefs se especializan en cocinar calamares, incluso gourmets famosos durante 5 años de existencia. Kim hizo una mueca, pensando que no podía comer un Kraken, pero este chico que repitió que insistieron en un patrón en forma de calamar, tienen 3 estrellas Michelin. El héroe pensó que podía decir con seguridad que este trabajador era el oponente más duro que había conocido en su vida, porque solo media hora después logró escuchar lo que le interesaba. Grandes tentáculos flotaban en el agua. La superficie del agua estaba en calma, un enorme desastre natural de una sola profundidad del mar. De repente, el agua comenzó a arremolinarse, destrozando las esperanzas, destruyendo toda la vida. El hombre con cabeza de pez dijo que la majestuosa muerte de los mares interminables. La gente estaba de pie junto al agua, que comenzó a girar en espiral. El hombre orca agitó la mano, mostrando la silueta del Kraken, diciendo que era el mismo. El tentáculo atrapó el pez arrojado. La silueta del Kraken arrojó el pez a su boca. Un gran calamar rosado con ojos brillantes emitía un sonido similar a un maullido. Emergió del agua y la gente gritó de admiración por lo grande y lindo que era. Mientras los demás estaban felices, el tipo guardaba un silencio descontento. Kim miró al monstruo y dijo que el Kraken era una atracción turística local. Además, no era tan grande como pensaba, y su rugido se parecía más al maullido de un gatito. El anfitrión con cabeza de pez palmeó al monstruo y dijo que era un buen chico. El héroe se cruzó de brazos descontento y pensó, se arrastró hasta aquí por esto, si sabía que sería así, sería mejor no hacerlo. De repente, la morena se dio cuenta de que se acercaba un barco. El barco con una vela blanca y azul se acercaba rápidamente. Se detuvo no muy lejos del Kraken. Aparecieron siluetas en la cubierta. Quedó un rastro de un salto rápido. Un hombre bestia con cuerpo de león aterrizó en el suelo. Estaba frunciendo el ceño, salía vapor de su boca. El león gruñó y dijo que venía del gremio de aventureros y esperaba que esta vez escuchara la respuesta de las bestias acuáticas. El monstruo con cabeza de pez guardó un silencio tenso. La gente depredadora se paró frente a la gente pez. Los espectadores charlaban, ¿qué negocio tiene el gremio de aventureros aquí? El hombre orca se rascó la oreja y dijo que sus orejas estaban curvadas en un tubo, ¿puedes bajar el volumen? El león con una mirada enojada dijo que nadaron hasta aquí en busca de una respuesta, dejaron de hablar y dejaron que él respondiera a la pregunta. Sus ojos se iluminaron con fuego, preguntó qué haría. El Kraken emitió un sonido asustado. El Gyojin preocupado dijo que ya había dicho muchas veces que se negaba, ¿por qué volvieron aquí y los molestaron? El hombre león mostró los dientes y dijo que hablar no funciona, esta no es la respuesta que quieren. El hombre pez se paró frente y dijo que porque solo escuchan lo que quieren escuchar, si no tenían intención de negociar en primer lugar, ¿por qué fingieron ser amables? El león tomó la espada detrás de su espalda y dijo que estaba bien, que resolverían todo no hablando, sino a la fuerza y escuchó que había perdido la cabeza por completo. Las bestias humanas sacaron sus armas, el león gritó a todos que se prepararan para la batalla, el Gyojin dijo que no eran sordos, ¿por qué gritar así? Se oscureció, diciendo que la batalla no cambiaría nada,
que sería mejor que tuvieran más cuidado. La punta tocó el suelo, se escucharon palabras de que si querían que su barco permaneciera intacto. En la cubierta del barco enemigo había mamíferos marinos, ya habían tomado prisionero al marinero. Uno de ellos preguntó al comandante si debían destrozar este barco. El león frunció el ceño con disgusto y preguntó cuándo lograron llegar aquí. La orca se cruzó de brazos y dijo que los animales terrestres habían invadido sus dominios en el barco, si realmente hubieran perdido el miedo. Aconsejó pasar por el hospital en el camino de regreso para verificar si sus cerebros todavía estaban allí. Las venas se hincharon en la cara del león con ira, dijo que no olvidaría esta humillación. Los hombres bestia marinos observaron el barco alejarse, y desde allí se escuchaban gritos de que les mostrarían más. El hombre orca dijo que eran verdaderos dolores. Sacó un pez del balde, diciendo que en realidad se estaban alimentando, y se disculpó con la monada. Lanzó el pez al kraken, este lo atrapó con un tentáculo y sorpresa. El pez estaba sostenido por una mano acorazada. Kim mordió la cabeza del pez y dijo que estaba fresco, preguntó sorprendido el hombre de la orca, ¿quién era? Continuando masticando, la morena le preguntó si podía hacer una pregunta. Había barcos amarrados en el puerto. El espectáculo turístico del Kraken llegó rápidamente a su fin y siguió a los hombres bestia. El héroe se paró junto a la mesa donde se sentó la bestia marina y dijo que habían llegado. El niño se dio la vuelta y preguntó si esto era un estudio inusual y escuchó una pregunta que quería preguntar. Mirando hacia abajo, la morena se preguntó qué quería decir ese león cuando dijo que venía por una respuesta. Los hombres bestia de la mesa dijeron que, de todos modos, habían visto a su monada, ¿no? El niño volvió a preguntar, y la orca dijo, un kraken bebé. El niño recordó la imagen de un calamar. Los hombres bestia continuaron diciendo que la escoria del gremio de aventureros iba a matar a ese lindo niño. El niño que estaba frente a él escuchó que hace unos meses, cuando la raza demoníaca atacó el reino, la armada del reino de los demonios invadió, se arrodilló ante Silto, liberando un kraken frente a ellos. Recordó al enorme monstruo nadando frente a los barcos hacia la ciudad, y dijo que afortunadamente se retiraron inmediatamente después de la noticia de que el rey demonio había sido derrotado y la ciudad se había salvado. El hombre orca recordó haber nadado bajo el agua, diciendo que más tarde, mientras exploraba el fondo marino, encontró huevos que parecían haber sido dejados por un kraken. Miró a un pequeño calamar con sorpresa y dijo que este pequeño había salido de uno de esos. El bebé kraken lo miró y el héroe dijo que lo confundió con su padre, por lo que todavía estaban juntos. Apretando el puño, la orca dijo enojada que los estaban atrapando, escondiéndose detrás del hecho de que la monada supuestamente era un monstruo peligroso, pero esto era solo una tapadera para su nefasto plan. Kim recordó la imagen del hombre rubio y dijo que el poder aliado de los hombres bestia no hablaba de una sociedad unida donde todos los hombres bestia viven en paz. Dijo que no hay discriminación entre ellos como los humanos o los elfos, y que detienen los derechos y libertades de todos. Pensó que estos eran hechos comunes sobre el WoD que el español le contó. La bestia sentada a la mesa dijo que los marineros de agua dulce no son sus camaradas. Miró hacia abajo tensamente, diciendo que la historia del estado de los hombres bestia aliados tenía solo 50 años. Antes de su creación, los habitantes de la tierra se burlaban de ellos, humillaban a los mamíferos marinos. Para librarse de su terror, se establecieron en Eniel de Silto y se unieron al gran continente. La orca apretó los dedos con enojo, diciendo que pronto, gracias a sus esfuerzos, Eniel de Silto se convirtió en el mejor puerto comercial del reino. Solo entonces comenzaron a balbucear tonterías sobre que todos los hombres bestia eran hermanos, y luego los habitantes de la tierra enviaron un mensajero a su abuelo. Recordó cómo los leones se pararon frente al hombre orca y preguntó por qué no regresaron al reino. Él respondió que habían trabajado muy duro para establecerse aquí, y que les decían que regresaran. Pensó que no entendía que codiciaban el puerto comercial, los desvergonzados. El hombre león con la cicatriz dijo que solo podían recuperarlos por la fuerza y les dijo a los niños que les dieran una lección. La mano agarró la tela verde. El león sorprendido emitió un sonido de sobresalto. El hombre orca lo tiró al suelo con fuerza, gritando que los dejaran en paz y se perdieran. El león derrotado abrió la boca de par en par. Entrelazando sus dedos, los hombres bestia dijeron que desde entonces comenzaron a actuar dentro de la ley, utilizando el estatus del gremio de aventureros. Incluso tomaron el puesto de líder del gremio en la rama Eniel de Silto de la ciudad. Justo ahora, el nieto de ese mismo león de la potencia aliada estaba aquí. Los han estado molestando durante medio siglo y aún no se han cansado. Kem cerró los ojos, pensando que este hombre bestia era el nieto del mensajero de hace 50 años. ¿Siempre envían leones? La bestia sentada a la mesa dijo que este era el caso. ¿Satisfizo su curiosidad? Mirando con atención, se dirigió a Sir Clark, un caballero de rango medio. El tipo abrió mucho los ojos con asombro. Entrecerrando un ojo, dijo, pensó,
¿Por qué lo contó todo? ¿Qué necesitaba? El hombre de la horca dijo que era bueno cuando la conversación iba bien, entonces inmediatamente se pondrían manos a la obra. La morena lo miró detenidamente y le preguntó qué quería y qué estaba dispuesto a dar a cambio. El tipo se alejó. El hombre de la horca, mojado de emoción, estaba sentado a la mesa y luego se cayó de su silla. Los subordinados corrieron hacia él, preguntándole si todo estaba bien con el jefe. Estaban levantando al tembloroso hombre bestia, que dijo que este caballero acababa de llegar. El subordinado frunció el ceño y dijo que entendía, que se apresurarían y lo alcanzarían, pero escuchó que no. Con una mirada sombría, el jefe dijo, de ninguna manera, que ni siquiera se atrevan a pensar en eso. Su mirada era un poco salvaje. Dijo que si alguien sugería algo estúpido como un asesinato, que lo mataran primero. Este no era un caballero de rango medio, era un monstruo. Había una neblina negra alrededor del tipo que se iba. Al mismo tiempo, la chica paladín se sostenía el estómago, caminaba por la ciudad y dijo que tenía hambre. Ella frunció el ceño, diciendo que ella y la maestra no tenían los mismos gustos y que conseguir comida puede ser difícil. ¿A dónde fue esta vez? Notó una figura detrás de ella, preguntándole si por casualidad era un paladín. La rubia se dio la vuelta y notó a la chica pelirroja, preguntando si eso era correcto. ¿Qué pasó? La monja la agarró por los hombros y gritó que en realidad era una mitad. Encontrarla en un lugar como este fue definitivamente una bendición de la diosa. Una oreja de gato apareció por debajo de su capucha. Dijo que algo malo sucedió, ahora aquí. La capucha se cayó de la cabeza de la niña y gritó que una terrible arma de batalla de la raza demoníaca estaba escondida. La chica pelirroja frunció el ceño y dijo que veía todo con sus propios ojos. Una terrible arma de batalla de los demonios estaba escondida aquí. Horcrux la tomó de la muñeca y dijo que hablarían en otro lugar. Había un plato de comida en la mesa. El camarero cerró los ojos y dijo que su pedido era una comida establecida por Kraken. Disfruta de tu comida. La rubia miró la comida y pensó, un Kraken. Mirando hacia abajo, preguntó si era posible que esto estuviera relacionado de alguna manera con las armas militares. El extraño le metió un tenedor en la boca y dijo que era cierto, que el villano Kraken lo había dejado en algún lugar aquí. Ya se había decidido que ahora vivirían en paz, pero habría un gran problema. La rubia la miró y pensó que el maestro había dicho que el propósito de su visita aquí era el Kraken y definitivamente estaba aquí. Su mano yacía junto al plato. El paladín pensó que el ambiente en la ciudad era de alguna manera demasiado tranquilo, incluso los platos del menú llevaban el nombre del Kraken. Mirando a la chica bestia, preguntó, ¿trató de contarle a la iglesia sobre esto? ¿Estás seguro de que aquí también hay una iglesia de la diosa? Ella respondió que sí, pero por mucho que dijera, no tomaban en serio sus palabras. Horcrux pensó sombríamente que la iglesia estaba ignorando la petición de ayuda del misionero. Su mirada de repente se volvió tensa. La chica gato miró a la rubia y preguntó, ¿pasa algo? Ella respondió que nada. De repente, el paladín señaló su mano hacia atrás y dijo que ella estaba detrás. Se dio la vuelta. El golpe dejó huella. La chica pelirroja se echó hacia atrás, sorprendida por el golpe. El camarero trajo una bebida, pero la chica sacó a la pelirroja de la habitación. El camarero preguntó, ¿qué pasa con la encuesta? El tipo caminó hacia la pared blanca. El reino es adyacente a las tierras de los demonios. Por esta razón, los caballeros reales gozan de una importante influencia como personificación del poder, reconocido por el propio Estado. Recordó a la orca y pensó que sabiendo esto, Orca de Fistil le dio la tarea, por supuesto, no de forma voluntaria, y recibió la recompensa por adelantado. Ken miró al frente con seriedad y pensó que se lo contaría más tarde. Había marcas en la cara del tipo. Pensó que ahora se acordarían del guepardo. El guepardo, el animal más rápido de la tierra, pero para él era completamente inútil. La capa ondeaba, debido a la falta de resistencia y al sobrecalentamiento, al exceso de trabajo, pero ahora todo es diferente. El cuerpo del tipo se convirtió en el cuerpo de un guepardo. Pensó que, tomando como base el esqueleto de un guepardo, aumentaba la resistencia con la ayuda de los pulmones y el sistema circulatorio de un dinosaurio. La pata del animal caminaba sobre la hierba, el limo de los hombres lagarto, cambiado por los productos químicos, el núcleo de la mazmorra se evaporaba en la piel, bajando la temperatura corporal. Los músculos de sus piernas se hincharon por la tensión, los músculos de orco y los huesos de dragón le permitieron aumentar aún más su velocidad. Los ojos del guepardo miraron hacia adelante. Como resultado, un guepardo muy fuerte se paró en la hierba. En un segundo, estaba muy por delante, dejando rastros de su carrera. Dart estaba de pie en la muralla sobre la puerta de Santo y Chimeria. El tipo del hacha notó algo más adelante. Miró a la figura que se acercaba, preguntó qué era eso. Del salto quedaba un rastro. El guepardo estaba en la cima en un solo movimiento. La pata aterrizó en el suelo y luego se convirtió en una pierna humana.
El guardia sorpresa miró a la calle y preguntó qué era eso. Ken caminó con calma por la ciudad, escuchando sus palabras de que incluso un demonio estaría asombrado. Recordó cómo Orca se sentó a la mesa y dijo que estaba de acuerdo con la enmienda a las leyes de aventureros. Era imposible entrar en su gremio sin el permiso del propio gremio, pero investigar un crimen era otro asunto. Entregando el sobre, dijo que un caballero de rango medio tenía tal derecho. Usando estos documentos falsificados, debería exponer al maestro del gremio como un espía del poder sobrehumano aliado. Una vez que su reputación sea destruida, perderán toda su influencia aquí. El tipo que estaba parado enfrente dijo que no entendía, solo si había una razón por la que debía hacerlo. La bestia asintió y dijo que él era el único caballero de rango medio. Entrelazando los dedos, continuó seriamente que el que había llegado a Eniel de Silto, ahora, cuando el trabajo para eliminar las consecuencias de la guerra con los demonios, el examen para un caballero de alto rango y la renovación de la licencia de caballeros de rango medio están en marcha simultáneamente. El héroe caminó, recordando la imagen de la horca y pensó que el gremio de aventureros seguía en crisis tras la muerte de Julio Aventuras. Este momento no se puede perder. Pero incluso habiendo aceptado la tarea, la llevará a cabo a su manera. La rama del gremio de aventureros de Santo Ichimeria, el león se sentó a la mesa y recordó a la horca. Golpeó la mesa con ira y maldijo. El hombre tigre que estaba a su lado se cruzó de brazos y dijo, «Cálmate, pronto tendrán que aceptar esto». En este momento, la silueta del héroe apareció detrás de él. La pata de la bestia atravesó el cuerpo del tigre. El león lo miró con asombro. Se dio la vuelta y no tuvo tiempo de preguntar quién era. Kem, en forma de monstruo, lo levantó por el cuello y luego arrojó al león al suelo. La pata verde soltó la garganta del león. La sangre brotó. Kim, en forma de monstruo, miró con avidez la pieza que tenía en la mano. El monstruo saltó por la ventana del palacio. Se vio una explosión brillante. Los guardias estaban haciendo sellos, tratando de apagar el fuego. El tipo gritó que había un incendio en la oficina del líder del gremio. El fuego debe apagarse inmediatamente. El castillo blanco estaba cubierto de hollín. Los aventureros se quedaron mirando el cuerpo del león y exclamaron, ¿quién hizo esto? Se dirigieron a la morena, quien preguntaría por el asesinato, él se encargaría de la investigación. El rubio preguntó emocionado quién era él para declarar una investigación. Kem le tocó el hombro y dijo que el caballero de rango medio Clark, de la carretera. Los chicos miraron a la morena caminando y discutieron qué estaba haciendo un caballero de rango medio aquí. El héroe tocó la bola verde con su dedo. Lo sostenía en su mano. Detrás de él escucharon que era un cristal de grabación de sonido. Una conversación comenzó a salir del cristal. ¿Qué significaba todo esto? El maestro ordenó decirle que había hecho un buen trabajo y que ya no lo necesitaban. Y luego un grito de que no, es imposible, hay mucho de eso. Los miembros del gremio hicieron una mueca, diciendo emocionados que estas eran las voces del líder y su secretario. Ken miró la bola verde y dijo que la evidencia era demasiado obvia, incluso no se requería una investigación, y pensó para sí mismo que se había comido sus cuerdas vocales y falsificado las voces. El tipo tocó la alfombra con la mano, diciendo, todo está aquí, hay algo más, y pensó que los había untado con baba de salamandra para que sobrevivieran. Un sobre sobresalía de debajo de la alfombra. Se escuchó una pregunta, ¿son estos documentos? Los muchachos miraron los documentos. El hombre de cabello castaño lo leyó, sospecha de evasión de impuestos, es el líder un espía. El tipo pensó que al final necesitaba crear un motivo para el asesinato. Cerró los ojos, sonriendo y pensó que al final el león que era el mensajero se convirtió en un hombre muerto. Perfecto. Los ojos de la chica pelirroja estaban cerrados. Los abrió un poco y preguntó qué había pasado. La gata estaba atada y preguntó dónde estaba. Horcrux se ajustó el guante y dijo que se había despertado. La muchacha le preguntó al paladín qué significaba todo aquello. La niña metió una herramienta, un cubo de hielo, y dijo que había ido a la iglesia. Le habían dicho que nadie como ella se había acercado a ellos, así que rebuscó entre sus pertenencias personales, y esto se cayó. Una tarjeta cayó al suelo junto a la chica atada. Ella exclamó que era su identificación de aventurero. Horcrux tocó la herramienta afilada con una sonrisa y dijo que debes amar a tu prójimo y amar a tu enemigo. Y si te golpean en la mejilla, gira la otra. Si alguien comete un error, perdónalo una y otra vez. Pero no perdones al que presuntuosamente se hace pasar por otro. Este es el decreto secreto del primer obispo. La gatita miró temerosa el arma que tenía en la mano la rubia, quien dijo que no sabía en qué estaba pensando y qué objetivos perseguía cuando se acercó a ella, pero pronto contaría todo. La silueta de la heroína apareció en la ventana. Se escuchó un grito. «Parar». La muchacha le rogó al paladín que la escuchara. Se veían gotas de sangre en la ventana. Un hombre con gafas escribía algo en unos papeles.
Estas fueron las palabras expresadas por el reportero jefe del Daily Hour, Matteo Frenza. Esto es lo que dijo el caballero Clark, de rango medio que investigó el caso del asesinato del jefe del gremio de aventureros. Mojó su pluma en el tintero, diciendo que se trataba de un corte de colas. El jefe del gremio era un espía del poder sobrehumano aliado, pero había una amenaza de fuga de información, y para que la verdad no saliera a la luz, el jefe fue asesinado. El criminal es el secretario desaparecido. El hombre escribía con un bolígrafo y pensó que sonaba convincente, pero hay algunas inconsistencias. Para cubrir sus huellas, el criminal provocó un incendio, pero es confuso que las pruebas materiales que contuviera sobrevivieran, y esa parte del cuerpo del difunto jefe del gremio desapareció sin dejar rastro. Una sombra negra apareció detrás del hombre que grababa. Pensó que incluso el hecho de que la ventana estuviera rota desde el exterior, había demasiados momentos sospechosos en este caso. La figura de un hombre rubio con una máscara apareció detrás de él, extendiendo sus manos hacia él. El hombre escribió que aunque los guardias y las tropas habían terminado su investigación con este informe, llegaría a la verdad a toda costa, pondría en juego la reputación de la prensa. Chem se quedó de pie apoyado en la pared y oyó que el hombre de la capa no podía entender en absoluto. El tipo del encapuchado lo miró y dijo que incluso sabiendo que la organización que creó estaba infiltrada por un espía extranjero, Julio, todavía lo ocultó. La morena dijo que debía haberse preocupado más por el gremio que por el país. El hombre de cabello gris lo miró y dijo que hablaba de manera muy convincente, tal vez había algo. Mirándolo, Kim dijo que no, solo estuvo de acuerdo. Imaginó la imagen de un hombre y pensó que justo cuando perseguía el objetivo de llegar a la cima del mundo de los vivos, haciendo caso omiso de la ética moral, puso por encima de todo no a un país, sino al desarrollo del gremio. El héroe cerró los ojos y dijo que no le importaba y pensó para sí mismo, ¿por qué está perdiendo el tiempo y la energía en una nimiedad así? El interlocutor cerró los ojos, imaginando la imagen de un reportero y dijo que era buena. En cualquier caso, también transmitió este punto de vista a Su Alteza y otro periodista estaba difundiendo rumores inaceptables, por lo que trató con él en silencio. El rubio asintió cuando escuchó que le había ahorrado algunos de los problemas y dijo que sí, entonces se verían la próxima vez. Kim estaba de pie junto a la pared, cruzándose de brazos, mirando hacia el futuro. Le quedó claro que también había terminado sus asuntos aquí, era hora de regresar. Un rastro brillante quedó del salto. La bestia corrió rápidamente hacia adelante. Mientras el tramposo huía, pensó que al comerse al hombre tigre, había llegado a comprender mucho mejor a la familia de los gatos. El hombre lobo que se había comido la última vez pertenecía a la familia canina, y en su forma de guepardo, solo lo había ayudado corriendo a cuatro patas. De repente, los ojos de la bestia se abrieron de par en par, golpeados por una suposición. El guepardo tropezó. Después de tropezar, comenzó a caer, dándose la vuelta mientras corría. Como resultado, la bestia chocó con una enorme piedra. Del impacto con él, apareció una gran grieta en la piedra. Al cerrar, sus ojos llegaron en forma de bestia. Pensó que el hombre lobo que se había comido era similar a los hombres bestia, pero era un demonio inferior que podía convertirse en hombre. Los hombres bestia pertenecen a la misma raza que los humanos, pero el hombre lobo pertenece a la raza de los demonios. Imaginó un monstruo lobo y un monstruo tigre y pensó que eran diferentes, pero la influencia que tenían en sus habilidades era la misma. La forma en que los hombres lobo aumentaron la compatibilidad con la familia canina y como el tigre hombre bestia afectó la compatibilidad con la familia felina fueron completamente idénticas. Cheetah se tocó la barbilla, imaginando monstruos, y pensó que con los otros demonios era diferente, en sentido figurado. Imaginó un plátano y una flor, y pensó que los gyojins eran plátanos, y los insectos eran geranios, ambos eran plantas, pero completamente diferentes. Imaginó diferentes pimientos y pensó que por otro lado, el hombre lobo era pimiento verde, y los hombres bestia eran pimentón, incluso se podría decir que prácticamente no había diferencia en sus razas. Así que los hombres bestia y los demonios estaban relacionados de alguna manera. Chen saltó de la pared y dijo que todo lo que quedaba era comérselos él mismo y probarlos en la práctica. Volvió a correr hacia adelante rápidamente. El héroe se paró frente al edificio blanco del hotel en el nombre. Abrió la puerta y entró en la habitación de Ginio Desauto. La chica manchada de sangre se dio la vuelta y le dijo que había vuelto. La morena frunció el ceño y pensó, sangre. Una mano con un guante manchado de sangre tocó la puerta. En el baño, una niña cansada sangraba y suplicaba que la salvaran. El paladín le señaló con la palma de la mano y dijo que la aventurera que se hizo pasar por misionera dijo que se acercó a ella con el fin de destruir al Kraken usando el poder de la iglesia. Apretando los puños, la rubia dijo que en el pasado no podía controlar su fuerza y definitivamente se habría roto el cráneo, pero gracias a sus instrucciones, ahora tiene un mejor autocontrol. Fjordkrit sonrió ampliamente y dijo que primero la noqueó sin un solo rasguño y luego la torturó y le preguntó al maestro si lo había hecho bien.
En un claro de un denso bosque, ardía una hoguera. Este es el sureste de Eniel de Celto, el bosque sin retorno. Kem se sentó junto al fuego y pensó que inicialmente tenían la oportunidad de desviarse libremente del horario, pero tenían que correr urgentemente aquí. Fjordkrit llevaba leña en una mano, una bestia en la otra y dijo que ella traía leña. El chico pensó que todo era por su culpa. Recordó cómo se paró en la mesa de Orca, quienes dijeron que estaban en deuda con él, pero no demasiado. El hombre de la horca estaba temblando, diciendo que la tala a plena luz del día y el secuestro, y también la tortura en las paredes del hotel con delgadas paredes de vidrio. Además, este es un miembro del gremio de aventureros que todavía tiene influencia aquí. Kem cerró los ojos con tristeza y, disculpándose, preguntó cuánto tiempo tardaría todo en calmarse. Los hombres bestia tocaron ansiosamente su cabeza y dijeron que era triste decir esto, pero que necesitaban esperar 6 meses. El incidente fue demasiado impactante. Para empezar, trataría de retrasar la investigación y deberían irse rápidamente de aquí. Los héroes se sentaron junto al fuego. Kim pensó, ¿quién hubiera pensado que tendrían que huir de la persecución? Echó un vistazo a la bolsa que llevaba en la cadera y pensó que al menos comprobaría la recompensa por la misión. De la bolsa salieron escamas. Al lado del chico yacía una serpiente verde gigante. Pensó que era una serpiente enorme que vivía en el mar, una serpiente marina. La boca estaba abierta. El héroe pensó que tendría que trastear durante un par de semanas para sacarlo de las profundidades del mar, pero gracias a la búsqueda no tuvo que esforzarse. Mordió un pedazo del cuerpo escamoso. Masticando, dijo que era terriblemente duro, parecía que era venenoso, aunque no le afectaría. Kim masticó la serpiente y pensó que la serpiente marina no era diferente en nada excepto en su enorme tamaño, pero aún así no estaría de más comérsela. Le sería útil ya que no tenía ninguna habilidad para luchar bajo el agua. Miró a la chica que lo llamó y le dijo que si lo piensas, ¿por qué no toca la carne cocida, pero siempre come cruda? Se escuchó la respuesta de las llamas del fuego, que cocinar lleva mucho tiempo, y decide que el humo del fuego puede convertirlos en un blanco fácil, y puede comer cualquier cosa, por lo que no hay necesidad de cocinar. Fjordkrit cerró los ojos y dijo que no es quisquilloso con el gusto. El héroe cerró los ojos mientras masticaba y pensó que en realidad, si la carne está cocida, el porcentaje de absorción de habilidades disminuirá. 5 minutos después, la rubia dormía con la boca abierta. Mientras terminaba la cola de serpiente, Kim la miró y pensó que comenzó a roncar justo después de comer, tan simple. El tipo se tragó la serpiente y luego miró hacia un lado. Vio la figura de un hombre con una capa y preguntó quién estaba allí. El hombre de pelo gris con una máscara respondió que era él. Mirándolo, la morena preguntó qué estaba haciendo aquí, ¿no se iban a encontrar tan pronto como saliera del bosque? El tipo dijo que la situación había cambiado. Frunciendo el ceño, continuó diciendo que un elfo se había infiltrado en este bosque. El carruaje estaba enredado en espinas púrpuras. El elfo rubio con armadura caminó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una luz azul brillante. Y aquí, en el continente de Elmwood, los elfos tienen los rasgos característicos a los que estamos acostumbrados. Sin embargo, debido a su esperanza de vida, que supera a la de otras razas, y su capacidad innata para usar la magia, son demasiado ambiciosos y tienen un sentido inflado de importancia personal. Por eso dicen, un buen elfo es un elfo muerto. El héroe dijo esta frase. Miró a su interlocutor. Él respondió que eso era cierto, pero que el problema era el estatus de elfo, que no le permitía convertirse en uno bueno. Volvió a preguntar el joven. El chico del capo explicó que era uno de los contendientes al trono del reino de los elfos. Kim frunció el ceño y aclaró que, en una palabra, era un príncipe o una persona importante al nivel de una princesa. Recordó que si las vidas de 4 reyes de 4 razas fueran sacrificadas en el altar de la mazmorra de la catedral del estado eclesiástico, se abriría una puerta a otro mundo. El héroe se tocó pensativamente la barbilla y pensó que, por supuesto, los elfos también se consideraban una de las 4 razas, y quién sabe, tal vez este tipo se convertiría en una vida útil en el futuro. El moreno volvió su mirada hacia su interlocutor y preguntó por qué el precioso pretendiente al trono había venido a este bosque. El tipo respondió que parecía que su objetivo era la hidra de una forma u otra. 2 elfos caminaban por el bosque. El joven frunció el ceño y pensó que cuanto más se adentraban en el bosque, más poderosa era la energía envenenada. Un hombre con un bastón le seguía el paso. Se volvió hacia el príncipe Luxian y le pidió que lo pensara de nuevo, porque era demasiado peligroso ir solo a la hidra. El escolta frunció el ceño y dijo que todos los animales de la zona se habían vuelto más agresivos bajo la influencia del veneno de la hidra y estaban esperando para atacar. Además, la propia hidra tenía un poder de combate colosal. En los últimos 100 años, solo ha habido un ejemplo de una expedición exitosa.
El chambelán dijo que solo el gremio de aventureros liderado por Julio Aventures había logrado hacer esto, pero incluso de ellos, nadie sobrevivió excepto el líder. El elfo frunció el ceño irritado y miró a su compañero. Murmuró que debía dejar de repetir lo que ya sabía, como un niño pequeño. El hombre comenzó a sudar y exclamó que era demasiado peligroso. El niño lo miró y notó que aparentemente no se daba cuenta de la gravedad de la situación en torno al príncipe. El chambelán se opuso rápidamente. Luxian le sugirió que se diera ahora y regresara, pero ¿qué pasaría entonces? El hombre lo miró seriamente y dijo que era tan contendiente para el trono como Su Alteza Razuse y Su Alteza Alimia. El príncipe se dio la vuelta con ira y exclamó que eso era una tontería. Razuse era el dueño de la rara magia del tiempo, y Alimia aún no tenía ni 200 años. Pero en sus años de juventud ya había logrado un gran éxito en el campo de la diplomacia. El niño apretó los dientes y dijo que él mismo no tenía nada en él excepto sangre real, y aunque todavía no se sabía quién se convertiría en rey, estaba perfectamente claro para todos los que definitivamente no lo harían. El chambelán apretó los puños y exclamó que el joven estaba actuando de manera imprudente y que necesitaba regresar de inmediato ya que ya había llegado al límite de usar a mamá. El elfo frunció el ceño y respondió que si regresaba con las manos vacías, sería un perdedor. El hombre cerró los ojos y exigió que el chico fuera razonable. Si nunca había ganado en su vida, ese era su destino. El príncipe miró en silencio de reojo a su compañero. El hombre se acercó. Luxian dijo que lo entendía todo. Se dio la vuelta. Sus ojos brillaron y dijeron que entendía perfectamente que ya no lo iba a seguir. El hombre se estremeció de sorpresa. El chico alzó la mano. Un círculo mágico se iluminó en el aire. El agua se acercaba a los pies del chambelán. Enredaderas oscuras con espinas envueltas alrededor de las extremidades del hombre. Frunció el ceño y dijo que tal comportamiento no podía atribuirse a una broma. El príncipe se dio la vuelta y siguió caminando, tirando y despidiéndose de que el hombre también le dijera palabras que ya no podían considerarse como una broma. El elfo trató de gritarle al joven caballero. Una rama venenosa le atravesó la boca. Se escuchó un grito. El libro decía que no solo los animales son objeto de agresión después de ser envenenados por el veneno de la hidra. Incluso las plantas usan sus ramas como garrotes, abriendo una casa de presas. El héroe miró detenidamente las páginas y leyó que, sin agua, tales plantas pronto pierden la capacidad de moverse. Si una persona con magia de agua toma el control de toda el agua en la superficie de la tierra, entonces creará una zona segura. Ken cerró el libro de golpe y dijo que debido a este problema iba a volar por el aire, pero las plantas no atacaron. Los compañeros caminaban sobre el agua, con las espinas dormitando. El tipo notó que parecían estar cediéndoles el paso. La morena tocó la rama y se concentró. Entrecerró los ojos y dijo que la planta decía que había un intruso desde el exterior en el lado opuesto del bosque. La rubia miró sorprendida al profesor y le preguntó si realmente estaba hablando con la planta ahora. El interlocutor respondió que más bien había expresado sus pensamientos. Kim miró su mano. Los árboles infectados con veneno adquieren la capacidad de moverse y también forman una mente colectiva. El héroe puede usar las habilidades de una criatura con una mente colectiva. Palas, el señor de la gula. Aparecieron gusanos en la palma de su mano. El tipo pensó que este amigo parecido a un pulpo siempre lo estaba ayudando. Estos árboles emiten ondas similares a las oscilaciones del campo magnético con las que la morena controla sus parásitos. Tal vez por eso lo tomaron por un hombre de aquí. Escuchó retazos de información provenientes de las plantas. El joven, pensativo, se tocó la barbilla y dijo que en esa dirección un intruso con orejas largas estaba secando sus raíces con la ayuda de la magia. El chico cerró los ojos y le dijo a su compañero que este era el príncipe Luxian del reino de Epeerus y estaba discutiendo cómo acercarse a él. La rubia escribía algo con entusiasmo. Escribió la biografía de Nadkem en su cuaderno y notó que incluso los árboles envenenados por el maldito veneno de hidra sintieron la influencia beneficiosa del espíritu heroico de Nadkem y felizmente les mostró el camino. El príncipe elfo caminó por el bosque y el agua se abrió ante él. Frunció el ceño y pensó que su vida era una serie interminable de pérdidas. Luxian nació como un alto elfo y su familia se elevó por encima de todos los demás elfos, y pronto, se despertaron en él habilidades sobresalientes y magia de agua. Sin embargo, tras el nacimiento de los gemelos, su vida fue cuesta abajo. El hermano menor Rasu se mostró una habilidad muy rara, la magia del tiempo, y su hermana Alimia se ocupó de los problemas que causaban dolores de cabeza a todo el reino de una manera extraordinaria. El tipo era inferior a ellos tanto en habilidades como en logros. Pronto no quedó nadie a su lado. El rubio apretó los dientes y pensó que el único que estaba cerca era ese adulofón incompetente. El agua se acercaba a él. Una rama espinosa enredó la pierna del príncipe. Cayó al suelo.
Incluso el chambelán no podía faltar. Luxian iba a matar a la hidra para conseguir algo de reconocimiento. El niño se apoyó en sus codos. Las plantas venenosas se acercaban a él. El príncipe había agotado todo su maná manteniendo la magia del agua y parecía haber llegado a su límite. Tenía las manos en el agua. Murmuró que una vida atascada y sentimientos de inferioridad lo habían traído aquí para arreglarlo todo. Las ramas se extendían hacia él. El elfo recordó las palabras del chambelán sobre cómo debía acostumbrarse a la derrota. Las plantas se envolvían alrededor de sus brazos y piernas. El niño pensó que en lugar de luchar por las horas restantes de vida, sería mejor simplemente aceptar su muerte. Las lágrimas brotaban de sus ojos. En tal situación, no podía pensar en nada más que en su vida inútil. 2 lunas brillaban sobre su cabeza. Una silueta brilló contra ellos. Un hombre aterrizó frente al elfo. Le preguntó si necesitaba ayuda. Luxian lo miró conmocionado y le preguntó quién era. Había un documento sobre la mesa, un proyecto para reducir la financiación del gobierno para el gremio de aventureros y revisar las leyes de los aventureros. El hombre le puso un sello. Edward frunció el ceño y murmuró que los estúpidos aristócratas habían comenzado a protestar porque no había impuesto sanciones más severas, pero si acorralas a un ratón, también morderá a un hombre. El tipo agregó que sería desagradable si los aventureros experimentados comenzaran un motín. La rubia exhaló y dijo que había que apretar la soga lentamente, y luego podrían ser grilletes. Un tipo con mascarilla entró en la oficina y trajo té. Edward tomó la taza, le dio las gracias y le preguntó cómo iban las cosas. El interlocutor lo miró y dijo que Kim se había encontrado a salvo con el príncipe Luxian y se había puesto la armadura de caballero real, como le había pedido la rubia. El rey tomó un sorbo y dijo que estaba bueno. El hombre le preguntó si creía que el príncipe elfo podría derrotar a la hidra y convertirse en el próximo rey de Eptuirus. El rubio cerró los ojos y dijo que eso no sucedería. Dejó su copa y explicó que, sin importar el resultado, nunca tomaría el trono. Era imposible, incluso si atrapaba un dragón en lugar de una hidra. El rey miró al interlocutor y añadió que, en algunos casos, su interés y poder sobre el reino le sería útil. El espía le preguntó qué quería decir con eso. La rubia frunció el ceño y dijo que podría llamarse una preparación política para el futuro, pero lo principal era la supervivencia. Cerró los ojos y pensó que si su plan fallaba, este monstruo lo haría pedazos. El héroe se paró sobre Luxian. El moreno extendió su mano y las plantas soltaron al príncipe. El elfo entrecerró los ojos y notó que el hombre estaba controlando plantas envenenadas por el veneno de la hidra. Se puso de pie y miró a su interlocutor. El héroe se presentó como el comandante de los caballeros del reino del Gran Quintain y preguntó si el tipo estaba herido. Luxian asintió y le agradeció por salvarlo. Ken lo miró detenidamente y le preguntó si realmente era un elfo. El príncipe entrecerró los ojos y se preguntó si algo andaba mal. La morena miró al chico y respondió que simplemente estaba sorprendido porque le habían dicho que los elfos despreciaban a otras razas. La vida útil de un elfo es de 1000 años. Esto es inusualmente largo en comparación con todas las demás razas. Para los elfos, son como niños de jardín de infantes. El héroe recordó las palabras del espía. Además, solo un elfo muerto no podía estar orgulloso de su talento innato para la magia. Tales criaturas nunca expresarían gratitud a otras razas. El príncipe sonrió y respondió que eso era cierto. Pensó que no era diferente de los elfos que había mencionado, pero 200 años de comparaciones interminables habían socavado su confianza en sí mismo, por lo que inevitablemente había cambiado. La rubia miró al héroe y le dijo que sabía perfectamente lo que le había contado sobre su raza, pero que era, podría decirse, especial. El resto de los miembros de su tribu eran exactamente como el héroe había oído, aunque había bastantes excepciones. La morena asintió. Un estudiante corrió hacia él. Empezó a decir algo, pero las plantas le taparon la boca. La rubia trató de liberarse. Kim frunció el ceño y se preguntó qué estaría haciendo este tonto. La miró de reojo y ordenó a las plantas que se retiraran. La niña cayó al agua y murmuró que pensaba que moriría así. Horcrux se fijó en el elfo, se levantó, se presentó y preguntó quién era. El tipo asintió y dijo su nombre. El paladín lo miró sorprendido y le preguntó qué estaba haciendo un príncipe elfo allí. El elfo se inclinó y les dio las gracias de nuevo por haberlo salvado. La muchacha lo miró fijamente, estupefacta. Era increíble que el propio príncipe mostrara tanta cortesía. Luxian los miró con esperanza y les pidió ayuda para exterminar a la hidra. El aprendiz del héroe frunció el ceño y notó mentalmente que la insolencia definitivamente era élfica. La morena dio un paso adelante y dijo que estaba buscando a alguien que pudiera ayudar a lidiar con la hidra. Miró al príncipe y le pidió más detalles sobre sus habilidades o habilidades especiales. El rubio levantó la mano y demostró su fuerza.
Luxian dijo que era un usuario de magia de agua, pero se especializaba más en el reconocimiento que en el ataque y era fuerte en el apoyo y la defensa contra los ataques. Esto sería especialmente efectivo en una batalla con una criatura acuática. El elfo miró a su interlocutor. El héroe modificó su mano y dijo que poseía la fuerza bruta y la transformación. El príncipe entrecerró los ojos y dijo que sabía que era un maestro de la transformación e incluso podía convertirse en un dragón. Sin embargo, agregó que la hidra era una bestia demoníaca que controlaba el agua, por lo que el héroe estaría en desventaja. La morena dijo con calma que él también podía convertirse en una serpiente marina y el veneno no le afectó. Se pararon uno frente al otro. El elfo razonó que la serpiente marina vivía en las aguas del mar, aunque todo saldría bien si convertía el lago en agua de mar. Kim dijo que el príncipe solo tendría que encargarse de esto y que el ataque principal lo llevaría a cabo el propio héroe. La rubia señaló que esto sería incluso más conveniente que forzar el trabajo en equipo. La niña se acercó a la maestra y le preguntó cómo estaba. El chico la miró de reojo y sus ojos brillaron. El caballero dijo que para ella, por supuesto, habría una tarea importante, limpiar las turbas de basura. Los tres continuaron. La rubia miró las espaldas de sus compañeros y pensó que eso no era lo que esperaba. Las historias heroicas tenían un componente más dramático. Apretó el puño y pensó que, por ejemplo, un caballero que renunciaba a su propia vida por el señor al que juraba fidelidad. O debe haber un príncipe de un reino caído que juró venganza. La niña miró a sus compañeros y negó con la cabeza. Allí no había nada de eso. El caballero se detuvo y anunció que habían llegado. Los tres miraron tensamente hacia adelante y a su alrededor. Un lago se extendía ante ellos. En las profundidades, el agua era más oscura. Una hidra vivía en algún lugar por aquí. El héroe miró al elfo y le preguntó cuánto tiempo llevaría prepararse. El rubio extendió las manos y usó magia. Dijo que era inútil para una bagatela. El príncipe levantó las manos y exclamó que debía mirar, admirar y alabar a los brillantes ruchits luxianos. Sus ojos brillaban. Un círculo mágico apareció sobre ellos. La muchacha observó sorprendida. El agua se agitó y cambió de color. Cabezas de serpiente emergieron de las profundidades. Un enorme monstruo apareció frente a los héroes. La hidra de 3 cabezas siseó ferozmente. La rubia notó que otros monstruos se acercaban sigilosamente detrás de ella. Ella frunció el ceño y declaró que se enfrentaría a esos enemigos, pero la maestra ya no estaba allí. La hidra se giró y miró sorprendida al hombre que se acercaba. Una de las cabezas fue cortada y cayó al agua. Contra el fondo de la luna, una serpiente roja se elevó hacia el cielo. Sus ojos brillaban, y en su boca permanecían las escamas de una hidra. El héroe pensó que una cabeza era para calentarse. Kem colgaba en el aire, el cuerpo de una serpiente marina para actuar en un entorno acuático y los colmillos y mandíbulas de un dragón. Alguna hidra blanda no es capaz de resistirle. El elfo levantó la vista sorprendido y murmuró que así es como es un maestro del disfraz. El héroe miró la parte mordida del monstruo y pensó, ¿por qué no comerse el resto del cuello? Se dio cuenta de que comenzaba a crecer carne nueva en el área mordida. 2 nuevas cabezas crecieron en ese lugar. Ken miró al enemigo y notó que esta habilidad era como de la película. Las cabezas de serpiente se volvieron hacia él. El héroe se preguntaba cómo era posible regenerar tan rápidamente un órgano tan complejo como el cerebro. Su capacidad de regeneración era superior incluso a la de los trolls. El tipo se preguntó si esto se aplicaba a todo el cuerpo o solo a las cabezas. La serpiente marina corrió hacia la hidra. Ahora lo descubriría. La hidra enfurecida se apresuró a atacar. Las cabezas golpearon y se sumergieron en el agua. El héroe esquivó hábilmente. Arrancó 2 cabezas más. La hidra se balanceó y crecieron 4 más. La serpiente observaba atentamente. Kim pensó que, a primera vista, sus capacidades regenerativas no tenían límite, pero parecía que estaba limitado en el material para esto. Cada vez que una cabeza crece, la masa corporal disminuye en proporción directa. Quería comprobar cuánto más podía crecer. Una enorme serpiente abrió su boca y se abalanzó sobre la serpiente. Se enroscó alrededor de su cuello y saltó sobre el monstruo con la boca abierta. El héroe volvió a tomar la forma de un hombre, se deslizó a lo largo del cuerpo de la serpiente y luego agarró su boca. Su mano se transformó en las extremidades delanteras de una mantis religiosa. La morena se balanceó y golpeó a la hidra. Los ojos del héroe eran salvajes. El golpe atravesó todas las cabezas a la vez. Kim aterrizó en la superficie del agua. Las partes cortadas cayeron desde arriba. Nuevas cabezas crecieron en lugar de las heridas, y ahora más de una docena de serpientes corrieron hacia el héroe. El tipo transformó sus manos y miró hacia arriba. Estaba destrozando furiosamente el cuerpo de la hidra. Una de las cabezas se lo tragó, pero él salió de adentro. El héroe sonrió y se preguntó cuánto tiempo más duraría. La serpiente abrió la boca y cayó a la superficie del lago. El héroe se paró frente a él.
A partir de 30 cabezas, el cuerpo había perdido demasiada masa y ya no podía mantenerse erguido. Y después de que la cabeza 42 había crecido, ya no pudo regenerarse. El chico miró hacia el elfo y el estudiante que estaba estrangulando al hombre lobo. La rubia sonrió y dijo que todo había terminado aquí también. Luxian se acercó e inclinó la cabeza. El tipo dijo que estaba en deuda con el héroe y que definitivamente le devolvería su favor. El príncipe señaló que, como era de esperar, el caballero real estaba en un nivel completamente diferente. Ken lo miró y dijo que no había necesidad de preocuparse, porque simplemente perseguían el mismo objetivo. El caballero estaba aquí con una misión personal. El rubio miró a su compañero y le dijo que no se preocupara por su intención de agradecerle. El elfo pagaría personalmente esta deuda. Luxian extendió su mano y levantó las cabezas de la hidra con magia. El héroe observó. El príncipe tomó el trofeo, se dio la vuelta y se despidió de Kim. La paladín se acercó a la maestra y notó que era la primera vez que veía a un elfo inclinar la cabeza tan a menudo. El chico respondió que era solo la segunda vez. La niña sonrió y dijo que los elfos nunca inclinarían la cabeza a menos que fuera un bautismo en la iglesia de la diosa. Agregó que sería bueno si los demás fueran al menos la mitad de buenos que Luxian. El paladín se volvió hacia el héroe y le dijo que, en primer lugar, era un camarada que luchaba hombro con ellos. A la muchacha le gustaría que se convirtiera en rey. Kim respondió que Edward había dicho lo mismo, aunque señaló que esto no sucedería. La morena desvió la mirada. Había cadáveres de monstruos tirados en el agua. La rubia sonrió feliz. La maestra notó que se estaba acercando a la capacidad de lucha de un santo. Jorkrid agradeció al mentor, reinos élficos, Elfbeerus. Luxian cabalgó a caballo entre la multitud. Detrás de él, en el agua, había partes de una hidra. La multitud aplaudió. El chico sonrió y pensó que por fin les gustaban sus logros. La tierra tembló. Un niño con un bastón se paró frente a él. Un lagarto azul yacía frente a él. El elfo se dio la vuelta desconcertado y preguntó por qué todos se habían reunido allí. Todos a su alrededor exclamaron que el príncipe Reseus había matado al dragón. Luxian se dio la vuelta, apretó los dientes y maldijo. Noche. El protagonista se sentó en un árbol y comió la carne de una hidra mientras leía periódicos. Una rubia caminó por debajo. Levantó la vista y le dijo a la maestra que había recogido todas las partes del monstruo. El niño estaba estudiando información sobre las apariciones del objeto, concretamente en una fortaleza de montaña en las tierras del Marqués de Bosquebre. Ken le arrojó una bolsa a la estudiante y le pidió que pusiera todo en ella. Se tragó un pedazo y transformó su mano en el cuerpo de una hidra. La morena dijo que irían a las montañas después de que la niña terminara. La cabeza de la hidra era y no era una cabeza. Había ojos, nariz, boca y otros órganos de los sentidos, pero no cerebro. Y el esqueleto del cuello era muy simple, más parecido a las articulaciones de los huesos de la mano. El cerebro en sí estaba ubicado directamente en el cuerpo, por lo que podía hacer crecer su cabeza tan rápidamente. Sin embargo, el hecho de que en lugar de una cabeza cortada, volvieran a crecer dos era incomprensible para el héroe. Esta criatura requiere un estudio más profundo. En cualquier caso, recibió una habilidad al comer la hidra, fortaleza de montaña en posesión del Marqués de Bosquebre. Los hombres de la pared notaron 3 bolas de fuego en el cielo. Volaron justo sobre sus cabezas. El guardia se dio la vuelta asustado. Algo explotó detrás de él. El hombre miró en esa dirección en estado de shock. Sobre el fondo de la explosión, apareció la silueta de un hombre con cola. Se acercó. Los guerreros retrocedieron y preguntaron quién era. El héroe caminó hacia ellos. Su cuerpo estaba cubierto de escamas de dragón y, en lugar de manos, tenía cabezas que escupían fuego. Gruñó. Los hombres lo miraron con miedo. Exclamaron que era un monstruo y huyeron. Kem extendió su mano, abriendo la boca del dragón. La morena dijo que no podían esconderse de todos modos. Los guerreros trataron de huir de las llamas. Sudaban y miraban con miedo. Uno de ellos murmuró que era un castigo celestial. Se puso pálido y dijo que era una retribución, y que un mensajero enviado por la diosa había llegado a ellos. El segundo frunció el ceño y objetó que si fuera el castigo de la diosa, no habría enviado a tal monstruo. Siguieron corriendo. El guardia dijo que en poco tiempo estarían en la segunda fortaleza de la montaña y podrían unirse con los muchachos de allí. La segunda fortaleza de montaña. El hombre corrió y notó un agujero en la pared. El guardia con un parche en el ojo se acercó sorprendido. Los cadáveres estaban esparcidos por toda la fortaleza. Uno de los guerreros estaba siendo estrangulado. La rubia se dio la vuelta con una expresión depredadora y notó a los invitados. Los hombres retrocedieron. La muchacha caminaba hacia ellos. Uno de los guardias sacó su espada y apuñaló a su aliado en la pierna. Se dio la vuelta en estado de shock. Se agarró la herida y se hundió en el suelo. El segundo huía rápidamente.
La capucha del anciano salió volando. El hombre miró hacia atrás con miedo y mentalmente le pidió a su camarada caído que fuera un cebo y resistiera el mayor tiempo posible. El fugitivo se encontró con el personaje principal. Kim lo miró depredadoramente. El anciano abrió los ojos de par en par. La fortaleza estaba en llamas. El paladín sostenía la mano de uno de los guardias, que estaba envuelto en llamas. El héroe estaba de pie apoyado en un árbol. El tipo frunció el ceño. La rubia felizmente corrió hacia él y le dijo que todos los bandidos de la montaña en esta área habían sido destruidos y ahora los residentes podían vivir en paz. La morena la elogió por su buen trabajo. El estudiante sonrió. El chico miró la mano carbonizada del cadáver que había dejado la chica. El héroe entrecerró los ojos y pensó que ella estaba siendo demasiado cruel. Para ella, este fue un periodo en el que le fue difícil decidir si era un humano o un monstruo. Él también había pasado por esto, pero su periodo de furia de bestia interior no duró mucho. La morena señaló que nunca apareció. Jorkrit sonrió y respondió que si estaba hablando de los bandidos, entonces no había más de ellos, estos eran los últimos. El hombre cerró los ojos y explicó que su objetivo principal aquí no era exterminar a los bandidos de la montaña. Pensó que su objetivo se lograría si todos los alimentos de la zona desaparecían. El estudiante lo miró sorprendido y le preguntó si los bandidos eran realmente alimento para un monstruo que se alimentaba de grupos de personas. Ella lo miró conmocionada. El héroe se cruzó de brazos y dijo que solo había un monstruo que tomaba personas para comer. Recientemente, se había visto una mantícora apareciendo en la zona. La rubia miró al mentor con preocupación y preguntó si tal medida tendría algún efecto, porque si el monstruo apuntaba a la aldea, personas inocentes sufrirían. El caballero la miró y le respondió que entonces tendrían información de testigos oculares. Nada cambiaría si atrapaban a la mantícora un poco más tarde. El estudiante se volvió hacia el héroe y le preguntó qué pasaría si el monstruo se comía incluso a los testigos o no regresaba a la aldea, que ya había atacado una vez. El moreno la miró y quiso responder qué haría él en ese caso. La cabeza de un anciano con ojos brillantes apareció detrás de él. Preguntó si realmente iban a quemar toda la zona hasta los cimientos en ese caso. Los compañeros miraron en esa dirección, estupefactos. Un monstruo con cabeza de anciano se cernía sobre ellos. Tenía garras en garras de león, una melena y una cola de escorpión. Sugirió que se detuvieran, porque ya habían quemado suficiente. Sus ojos brillaron. Solo hay una página sobre él en la enciclopedia de monstruos. Si te encuentras con una mantícora, definitivamente debes correr. Esta es la única forma de sobrevivir. La cabeza de un hombre, el cuerpo de un león y la cola de un escorpión. Presumiblemente, la diosa lo creó basándose en una descripción de un mito terrenal, al igual que el dragón y la hidra, y el prototipo de él era un monstruo de los mitos persas. El manjar favorito de esta criatura es la carne humana fresca, y el dominio del Carcaj jefe simplemente está repleto de bandidos de montaña. No hay mejor lugar para que un monstruo organice banquetes. La rubia agarró bruscamente su espada. Todos se quedaron helados. El héroe sintió algo extraño. Miró al monstruo y pensó que planeaba devorarlo tan pronto como lo conociera, pero al verlo ahora, el tipo no siente ninguna hostilidad particular. La mantícora los miró y dijo que originalmente había tenido la intención de hacer sufrir a aquellos que habían destruido su coto de caza, pero no le hicieron querer matar. El moreno entrecerró los ojos y notó lo mismo. Algo parecía estar frenando su agresión desde adentro. La niña estaba sudando, los ojos de los tres brillaban. Era una especie de parentesco. El monstruo dio un paso atrás y dijo que también tenían cosas más importantes que hacer. Se adentró en las sombras y sugirió que se encontraran aquí a la misma hora mañana. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Él los estaría esperando. El espía enmascarado se inclinó y se disculpó, ya que se suponía que debían hacer esto. El héroe hizo un gesto con la mano y respondió que lo había hecho por su propia voluntad. Los interlocutores estaban uno frente al otro. El hombre dijo que sería de mala educación no agradecer al caballero por su excelente trabajo en la operación de limpieza de las 72 fortalezas de Bosquever. Kim caminó por la calle. Se reunió con el aprendiz. La rubia salió feliz a su encuentro. El tipo dijo que la hizo esperar. Los socios avanzaron resueltamente. La sexta fortaleza de montaña de Bosquever. Un hombre estaba sentado sobre las cenizas. Señaló que habían llegado. Los compañeros se le acercaron por detrás. La rubia lo miró confundida y le preguntó si debía llamarlo señor Mantícora. El hombre se levantó, se dio la vuelta y respondió que era él. La muchacha retrocedió conmocionada. Le preguntó al mentor cómo era posible. El héroe lo miró conmocionado y le preguntó qué significaba esa cara. La mantícora se dio la vuelta y dijo que su sorpresa era esperada. El monstruo tenía la cara de Kim. La morena lo miró sorprendida y le preguntó si lo había copiado. El interlocutor movió una silla y se ofreció a sentarse antes de una larga conversación. La heroína se sentó y le pidió que se lo dijera.
El hombre comenzó su historia diciendo que al principio de este mundo había una diosa. Cuando creó este mundo, extrajo la mayor parte de su información de criaturas terrestres. Esto incluía a todos los animales, plantas, personas y otras razas de fuentes literarias, monstruos de fantasía, así como monstruos reales. Los ojos de la mantícora brillaron y dijeron que el héroe debería saber exactamente de qué tipo de monstruos estaba hablando. El tipo miró detenidamente a su interlocutor y respondió que estaba hablando de él. El hombre abrió los brazos y se presentó formalmente. Era Mantícora, otro nombre para el duplicado de la tienda de mascotas B03-0B, uno de los prototipos creados por la diosa. El héroe recordó su apodo terrenal con sorpresa. El monstruo lo miró con una sonrisa y declaró que la criatura que era la encarnación de tal monstruo es el protagonista en este mundo era él. Antes de probar la capacidad de cambiar el cuerpo, la diosa se fijó el objetivo de combinar con éxito los cuerpos de dos animales diferentes. Así fue creado el grifo. Sin embargo, la diosa llegó a un callejón sin salida. Todas las criaturas creadas después de él fueron fracasos. Al igual que el grifo, tenían las habilidades de los animales mixtos y podían reproducirse, pero era imposible inculcarles la habilidad clave para reencarnar a través de la comida. Al final, entre una serie interminable de fracasos, se creó Mantícora. Puede cambiar su cuerpo de humano a gato, pero su cabeza solo de humano a primate humanoide. Es imposible que se deshaga por completo de su cola o que la cambie para que parezca otro animal. A pesar de estas limitaciones, el monstruo puede recrear con éxito lo que ha comido con su cuerpo. La rubia lo miró sorprendida y dijo que, por supuesto, Mantícora es un monstruo muy fuerte, pero nunca había oído hablar de él con tal habilidad. El interlocutor la miró y respondió que era un poco especial. El monstruo sonrió y dijo que las mantícoras que conocían eran sus descendientes, pero no habían logrado heredar sus habilidades. Mantícora preguntó si al héroe le pasaba lo mismo. La morena lo miró detenidamente y dijo que tenía un hijo, pero que solo había heredado genes humanos y no había heredado esta habilidad. La estudiante miró a su mentor con sorpresa. Se acercó a él y le preguntó si alguna vez se había casado. Kim no se volvió hacia ella y señaló que esta era una vieja historia. La niña se sorprendió de que él también tuviera un hijo. Los tres se miraron. Mantícora preguntó si estaban interesados en algo más. La morena respondió que los plazos no coincidían. El héroe se cruzó de brazos y dijo que había nacido hace 30 años y que solo había pasado 2 años en este mundo. El interlocutor sonrió y dijo que había vivido en esta tierra durante miles de años, pero este mundo era la creación de la diosa y el mundo del que hablaban no era solo un continente. Los ojos del monstruo reflejaban el cosmos. Dijo que esto era todo el universo, incluyendo incluso el tiempo y el espacio. Y las normas humanas no funcionan en criaturas trascendentales. El hombre frunció el ceño y preguntó cómo sabía todo esto entonces. Mantícora sonrió y respondió que todas las criaturas que la diosa creó personalmente, las creaciones de la primera edad, sabían la razón de su creación. Fue solo que él fue el único que sobrevivió. Ken lo miró y le preguntó con qué frecuencia tenía la oportunidad de conocer a sus compañeros de tribu. El monstruo respondió afirmativamente y explicó que las criaturas a las que podía llamar sus hombres de la tribu existieron tanto antes como después de su creación. Sin embargo, su ubicación actual era desconocida para él. Ni siquiera sabía si estaban vivos o no. Mantícora le tocó la barbilla y le habló de una tribu alada que podía transformar su cuerpo en reptil, anfibio y mamífero. Pero entró en el calabozo, diciendo que se volvería más fuerte, y el hombre nunca lo volvió a ver. El moreno entrecerró los ojos. Recordó a la serpiente, la rana y el murciélago y se dio cuenta de que ese sentimiento de repugnancia era una antipatía afín. El héroe miró a su interlocutor y quiso hacer una pregunta al final. Mantícora dijo que podía hacer tantas preguntas como quisiera. El moreno enseñó los dientes y preguntó a cuántos de sus hermanos había logrado devorar. La cola del escorpión de repente se precipitó hacia el héroe. Repelió el ataque con la ayuda de una armadura. El monstruo inclinó la cabeza y sus ojos brillaron. Sus labios se estiraron en una sonrisa depredadora y sus pupilas rodaron. Preguntó cómo lo sabía el héroe. Ken protegió a la estudiante con su cuerpo y le ordenó que se mantuviera alejada. La rubia saltó hacia atrás. La morena miró de cerca al enemigo y respondió que su intuición se lo decía. Incluso si tenía su habilidad, no era perfecta. Se dio cuenta de que no sería natural vivir hasta su edad con comida ordinaria. Las manos del hombre comenzaron a transformarse. Ken dijo que todavía era difícil sobrepasar el límite de tu habilidad a menos que disfrutaras de un plato especial. Saltó hacia atrás y se encontró detrás de Mantícora. El héroe golpeó y el monstruo se deslizó por el suelo. El monstruo se detuvo y preguntó qué había pasado. El caballero sonrió y dijo que tan pronto como lo vio,
pensó que el enemigo sería sabroso. El oponente sonrió. Se puso de pie y le dijo al héroe que quería alcanzar la finalización, y este deseo apasionado no se había desvanecido ni un segundo en todos los miles de años que había vivido. Su cuerpo comenzó a aumentar de tamaño. El monstruo dijo que lamentaba separarse de sus hermanos, pero la felicidad de acercarse al ideal le hizo olvidar todas sus penas. Tomó la forma de un león, y el veneno goteó de la cola de un escorpión. La morena sonrió y preguntó qué sabor tenían sus hermanos. Los ojos de Mantícora brillaron y respondió que eran los mejores. El ejemplar del héroe sonrió y notó que, le parecía, el hombre sería el más delicioso de todos los hermanos que había probado en su vida. Ken miró al enemigo y comenzó a cambiar su cuerpo. La alegría del encuentro, la tristeza de la tragedia, la rabia consigo mismo por no haber podido vencer sus instintos, todo lo inundó. El cuerpo del héroe adquirió las características de un dragón con una larga cola. Se apresuró a atacar y sonrió. Todos estos sentimientos se vuelven insignificantes frente al apetito que estaba jugando. Aterrizaron de espaldas el uno al otro. La morena estaba masticando, pero le arrancaron el costado de un mordisco. Mantícora masticaba la carne del héroe con una sonrisa. Sonrieron y se quedaron helados. Kim se dio la vuelta y dijo que ahora entendía por qué no podía contenerse. El enemigo se dio la vuelta y dijo que incluso si juntaras a todos los hermanos que se había comido, no se compararían ni con una sola pieza de la carne del héroe. La cara del monstruo expresaba placer. Murmuró que, como se esperaba del original, sentía satisfacción y estaba evolucionando, y esta era la mejor sensación. Una de sus patas cambió su apariencia. Gracias a Kim, el enemigo una vez más rompió el límite de su habilidad. El protagonista miró al enemigo de manera depredadora. Su herida había cicatrizado. Dijo que el oponente ya estaba agotado y debía humillarse y dejarse comer. Mantícora lo miró y replicó que su oponente ya estaba saciado y estaba a punto de quedarse dormido. De repente se abalanzó sobre el hombre. La rubia observó la batalla. Estaba sudando y no entendía en absoluto por qué sus hermanos estaban peleando. Además, el objetivo de su batalla no era la supervivencia, sino la comida. La niña pensó que Mantícora era un monstruo cruel que devoraba a la gente y sería correcto destruirlo. Pero él era el antepasado de los monstruos de este mundo y el maestro fue su progenitor. Fjordkrid frunció el ceño y pensó que debería informar al estado de la iglesia si el maestro no era de este mundo. Los pensamientos insignificantes del paladín pronto desaparecieron en el lugar de la batalla entre los dos. Una batalla infinitamente cruel y vil. Barbarie a la que los paladines no se permitían luchar. Sin embargo, para Fjordkrid, este era un hito que quería alcanzar algún día. Una batalla que parecía sacada de las páginas de una antigua leyenda. Bajo la influencia de este espectáculo, su autoconciencia interior como un monstruo comenzó a crecer. Al mismo tiempo, la razón y la paciencia que contuvieron este impulso aumentaron proporcionalmente. El espectáculo que se presentaba ante sus ojos era atractivo, pero aún tenía un deber incumplido como paladín. Ya no era una humana, pero seguía siendo una clériga. Mantícora masticó la carne, tragó saliva y miró al héroe. El monstruo dijo que este sabor no era como el de su hermano. El monstruo notó que el hombre había comido una vez un manjar muy sabroso. Una niebla apareció frente a Kim, varios peces salieron volando de él. El héroe se cubrió con su cola y lo mordieron. La morena recordó a aquellos que tenían estas habilidades. Él mismo los arrojó y notó que después de probar su carne, el enemigo comenzó a evolucionar rápidamente. Era peligroso alargar el duelo. Nuevos peces volaron hacia él. El caballero inhaló y exhaló fuego de dragón. Mantícora se abrió paso hasta el héroe. El hombre logró esquivar a tiempo y saltó por encima del suelo. Sus ojos brillaron y notó que el oponente aún no había absorbido completamente sus habilidades. El héroe se acercó rápidamente al enemigo y abrió la boca. Ken decidió ir por el camino clásico. El monstruo se agachó en previsión de un ataque. Metió la cola hacia adelante. El moreno movió su pata y pensó que primero se desharía de la molesta cola. El hombre cortó bruscamente la extremidad del enemigo y aterrizó en el suelo. El héroe se apresuró a atacar. Mantícora se inclinó y sonrió. Los ojos de la morena se abrieron de par en par. Su pecho estaba perforado por el extremo de la cola. El enemigo hizo otro swing y cortó el aire. El hombre saltó hacia atrás. Sus cuernos se rompieron. Se detuvo y se sacó la punta del cuerpo. La herida comenzó a cicatrizar. El caballero miró a su oponente y notó que usó la habilidad que recibió de él. El monstruo sonrió y dijo que la habilidad que te permite controlar partes del cuerpo cortadas es muy interesante. El héroe restauró los cuernos de su cabeza y pensó que esto era lo que se esperaba de una criatura con un par de miles de años de experiencia a sus espaldas. En el uso práctico de las habilidades, el hombre no es rival para él. Ken mordió la cola del escorpión.
Mantícora se acercó a él y le dijo que lo quería de vuelta. La morena esquivó la pata del enemigo y lo agarró por el cuello. Entrecerró los ojos. El monstruo se rió mientras la pata del caballero apretaba. Otra parte creció en la cola. El monstruo le arrancó la pata al héroe. Los rivales abrieron la boca y se prepararon para atacar. Explosión. El suelo entre ellos estaba carbonizado. El héroe entrecerró los ojos y comprobó si funcionaba. El rival sonrió y dijo que por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba a un paso de la muerte. Agregó que el original era fuerte. Mantícora se apresuró a atacar. El monstruo se balanceó y se acercó al héroe. El hombre se cubrió con las manos, pero ni siquiera las escamas del dragón pudieron resistir. Kem saltó hacia atrás y pensó que sería mejor retirarse por un tiempo. Justo delante de él, la cola golpeó el suelo. El monstruo mostró los dientes y preguntó a quién se comía la morena para poder aumentar su cola a tal tamaño. El caballero yacía en el suelo. Tenía los ojos muy abiertos. Recordó que esta era una habilidad de dinosaurio. El enemigo se acercó y notó que tenía un fuerte deseo de vivir, pero que era hora de morir. Mantícora se lamió los labios y dijo que se comería su cadáver sin dejar un solo trozo. Movió la cola para golpear al héroe en el pecho. El monstruo se quedó helado de sorpresa. Ken mostró los dientes y le preguntó si realmente había perdido la fuerza. Poco a poco, el veneno empezó a hacer efecto. El oponente respiraba con dificultad y dijo que el héroe era un bastardo cobarde porque usó veneno de otro mundo. El moreno entrecerró los ojos y recordó que en el momento de la mordedura, vertió veneno de pez fugo en el enemigo con todo su corazón. El hombre pensó que el oponente no podría resistir el veneno terrenal, que ni siquiera se considera una habilidad. Kim saltó y dijo que la palabra cobarde es más apropiada para una pelea entre personas. Cortó el aire con sus garras. Mantícora perdió partes de su cuerpo y cabeza. El enemigo sonrió y estuvo de acuerdo con las palabras del héroe. La morena se dio la vuelta y le preguntó si tenía alguna última palabra. El monstruo sonrió y dijo que no creía que tuviera que hacer una última voluntad. Siempre era él quien los escuchaba. No quería dejar una buena palabra para el bastardo que se lo comería. Mantícora sonrió y dijo que él, como Pet Shop Duplicate V30B, había conocido a su último hermano, que se llamaba Pet Shop Duplicate V97B. Su número era cercano a 1, por lo que se le añadió la palabra final. Eso fue hace casi 50 años. El enemigo dijo que no le sorprendería si otras versiones comenzaran a funcionar. Sus ojos brillaron. Mantícora dijo que el héroe no era el único. La sangre salpicó. Kim estaba comiendo carne. Se dio la vuelta y notó que estaba demasiado silencioso. Por lo general, el estudiante ya habría comenzado a hacer ruido. No había nadie en la silla. El hombre tomó la carta. La morena miró la hoja y comenzó a leer. En ese momento, un espía corrió hacia él. El chico de la máscara parecía preocupado. Exclamó que los aventureros se habían revelado. El reino de Grand Quentin. El protagonista se sentó en una silla. Mantícora era una copia barata en casi todos los sentidos, pero era parcialmente superior a Kim en algunos aspectos. A lo largo de varios miles de años de vida, el monstruo había comido muchas más especies de criaturas que el héroe y podía usar libremente sus recuerdos y personalidades. En otras palabras, era capaz de pensar y actuar exactamente como la persona en la que se estaba convirtiendo. Un truco en el que reemplazas tu cerebro por el de otra persona, pero aún conservas tu personalidad actual. La capacidad de revertir la personalidad de otra persona a la tuya con certeza. A lo largo de estos miles de años, Mantícora había aprendido a utilizar sus habilidades al máximo. El héroe miró su mano y pensó que al absorber al enemigo, había obtenido la misma habilidad y truco, aunque toda la sabiduría acumulada durante miles de años, por supuesto, había desaparecido. El hombre cerró los ojos y recordó la carta del paladín. Edward miró a la morena y aclaró que ahora podía adoptar una personalidad completamente diferente. El caballero respondió afirmativamente. El rey negó con la cabeza y dijo que le parecía que el interlocutor ya podía ser considerado todo un monstruo, pero no se detenía ahí. Se sentaron uno frente al otro. El héroe dijo que le habían dicho que los aventureros se habían revelado. Kim miró a su interlocutor con tono ominoso y preguntó qué había que quemar primero. El rey frunció el ceño y advirtió que los matarían, pero aún no era el momento. El hombre asintió. Edward señaló que sería mucho más rentable tratar con los aventureros después de que mataran a los señores que no le gustaban y volvieran a la gente contra sí mismos. Kim estuvo de acuerdo. La rubia sonrió y agregó que, sin embargo, era imposible demorarse demasiado y que era mejor reprimir la rebelión a la velocidad del rayo. Tuvo una buena idea cuando se enteró de la nueva habilidad del héroe. El hombre agregó que la recompensa sería digna. Gremio de aventureros. Sucursal Santo de Marga.
El hombre se apoyó en su espada y exclamó que el apoyo financiero a los aventureros se reduciría en un 90% a partir de este año. Dijo que esto no podía ser perdonado y propuso tomar a los nobles como rehenes y exigir que el príncipe cancelara el proyecto presupuestario. El aventurero pidió a sus colegas que les devolvieran sus derechos. Un hombre vendado con ojos amarillos estaba de pie entre la multitud. Tenía las pupilas verticales. Apretó los puños y pensó que irían personalmente al Palacio Real. Su mirada se volvió furiosa. Para él, esta era una oportunidad para vengarse. Hace unos meses, la ciudad portuaria de Stukvit, un joven mestizo, mitad humano, mitad demonio, que soñaba con convertirse en un general demonio, Madem, tuvo que soportar una tragedia cuando un dragón lo atacó. El niño fue quemado por las llamas y convertido en brasas. Sin embargo, la ira de perder a su único miembro de la familia hizo que la habilidad oculta dentro de él se derramara. Se trataba de despertar al maestro de la reencarnación. Madem recordó a un compañero Troul con el que trabajó en el puerto, y usando la habilidad del maestro de la transformación, usó la regeneración de Trouls. A esto le siguió un rápido crecimiento, fortalecimiento muscular y aumento de la vitalidad. Sin embargo, debido a la peculiaridad de los Trouls, débil al fuego, no pudo regenerarse por completo y toda su piel se convirtió en una quemadura continua, de la que nunca se desharía. Después de este incidente, el joven se enteró de que el príncipe había regresado a las tierras de la gente montado en un dragón rojo. Esto significaba que este dragón era el compañero del guerrero. Los ojos del hombre vendado brillaban. Pensó que mataría al dragón mordido a toda costa. El joven miró al altavoz. El hombre dijo que les habían enviado refuerzos de la rama de Santo de Marga. Un lagarto rojo subió al escenario. Se echó la lanza al hombro y se presentó como Vermico Rocidante, un aventurero de rango B. El hombre barbudo miró a la audiencia y les pidió que no se sorprendieran por la apariencia de su colega, porque pertenecía a una rara raza de dragones entre los hombres lagarto. Madem miró furiosamente a la multitud. Los recuerdos del pasado brillaron en sus ojos. El joven gritó y de repente atacó a Vermico. Los hombres lagarto miraron al aventurero y confundidos. Los ojos del niño se oscurecieron. Se despertó acostado en una cama. A su lado estaba el jefe de la filial de Santo de Marga, llamado Miguel Orferizo. El hombre preguntó qué tipo de ataque repentino era justo en medio de su discurso. Miró al joven con disgusto y se indignó de que siempre cubriera al niño frente al gremio, y le pagó con tal cosa. El hombre barbudo se dio la vuelta y dijo que, como castigo, estaba privando a Madem de las bonificaciones de este mes. El jefe dijo que actuarían la próxima semana y dejó al joven a solas con Vermico. Los hombres lagarto miraron al joven y se disculparon por haberlo noqueado. Se acercó y extendió la mano para presentarse. El joven no le estrechó la mano, sino que dijo su nombre. El interlocutor retiró torpemente su pata y aclaró que era el mismo Madem del que le habían llegado rumores. El tipo se puso de pie y pasó. Le pidió a Vermico que lo siguiera. El tipo lo miró depredadoramente y dijo que como ahora estaban en el mismo equipo, valía la pena echarle un vistazo a sus habilidades. Madem maldijo mentalmente a la raza de dragones. La batalla continuó. El dragón levantó la mano y comenzó a girar el palo. Creó todo un torbellino. El enemigo lo miró y no entendió lo que estaba pasando. Luego trató de atacar. Fue golpeado, pero el dragón ya estaba detrás. Saltó del suelo y voló directamente hacia el monstruo. Se dirigió hacia él desde arriba, apuntó su lanza, voló a una velocidad increíble, le clavó la lanza directamente en la cabeza. El monstruo fue capaz de derrotarlo. Sacó su lanza, con la sangre goteando de ella, luego se la echó al hombro. Primero hizo lo que hizo en su patria. Se dio la vuelta y preguntó qué grado tenía el espécimen. Luego lo miró y dijo qué estaba pasando, pensó que era fuerte. Vermico se acercó a él y dijo que estaba muy sorprendido, solo imagínese, un basilisco de mármol. Se lamió los labios, preguntándose a qué sabría el bastardo. Madem lo miró y preguntó si se lo iba a comer, pensó que le iba a dar problemas. Desconcertando al lagarto con la caza de un lagarto, pero parecía que le importaba un bledo. El lagarto depuso las armas y dijo que al derrotar a uno fuerte, tenemos la fuerza del enemigo, tomando su sangre y su carne. Después de eso, con un movimiento de su mano, le cortó la pata. Lo tomó, dijo que esa es la tradición de los guerreros de las Rutmas. Entraron en un bar, Madem lo observó durante varios días, el lagarto se mostró como un buen tipo modelo. Se acercó a él por detrás, se hace cargo de los casos que todos los demás rechazaron y trata a todos con respeto. Lo miré y pensé que realmente era un gran tipo y que no merecía sospechas. Lo miré, solo por su parecido externo con el dragón de culata, aunque no, hay otra cosa molesta.
El lagarto se acercó al hombre y le dijo que había un golem de hierro, y él le dijo, reencarnado en hierro, y gritó, Dios, una lata de guerra. El hombre se echó a reír a carcajadas, diría también, qué gracioso. Madem estaba irritado por esto, su sentido del humor, indescriptible. Observé cómo no podían parar de reír, en qué lugar, esto es gracioso, una característica de un psicópata. Se puso de pie y pensó que Madem era un hombre que albergaba un fuerte odio por el dragón rojo. Imaginado al tipo, sería correcto llamarlo el mismo dragón rojo del que habla. Recordó los terribles eventos, no recuerda a todos los que mató, por lo que no sabe exactamente de quién fue la muerte que causó su ira. Imaginé la cara del tipo, lo que significa que el objeto de su odio está justo delante de sus ojos, divertido. Se adelantó y pensó que, sin embargo, sintiera que era diferente de una persona común, era mejor observarlo un poco más, hasta que pudiera decir con certeza si era su hermano o no. Se acercó a él y lo miró. El hombre levantó la vista y dijo que había llegado un joven, había oído que estos dos trabajaban bien juntos, aunque, según recordaba, habían peleado no hacía mucho. Extendió un cofre y pidió que se encargara de una nueva tarea, la fecha límite era hasta esta noche, todo debía resolverse sin ruido, aquí había una ruta alrededor de los guardias. Por la noche, los muchachos avanzaron, se abrieron paso a través del palacio, detrás de Lord de Marga. Se acercaron a la cama de alguien, con una linterna, pusieron su mano en el hombro del hombre, dijeron que era hora de cumplir con su deber. El señor trató de decir algo, pero no tuvo tiempo, le rompieron el cuello. Luego, rápidamente se fueron de allí. Se acercaron a la barra, dijeron que de alguna manera era demasiado fácil. Entraron y llamaron al jefe. Una taza voló frente a ellos, voló directamente contra la pared. El hombre se puso de pie y dijo que había mostrado cómo resolver el asunto en silencio, eso es lo que habían hecho. Como si se acercaran y preguntaran de nuevo. Lo miraron y le preguntaron qué había pasado. El hombre dijo que como ya había dicho, 11 sucursales en todo el país habían tomado acción simultáneamente. Frunció el ceño y añadió que, sin embargo, ni siquiera la mitad lo había afrontado tan tranquilamente como lo habían hecho ellos. Un tipo entró corriendo y gritó que las cosas estaban mal, que el conde estaba muerto, que la gente de otra rama lo había golpeado hasta matarlo. El anciano miró hacia otro lado y dijo, maldita sea, están locos, ¿qué debemos hacer ahora con el asesinato de un aristócrata? Luego puso la mano sobre el frasco y pensó que si lo habían secuestrado, todavía habría una oportunidad de salir de él. Sería posible hablar con el culpable del secuestro y arreglarlo todo, pero el asesinato estaba más allá de los límites. Puso la mano sobre la mesa y pensó que no se puede negociar con un muerto. Miró a un lado y vio una bolsa en el hombro del tipo. Corrió y gritó que deberían tratar de llegar a un acuerdo, no podían dejar que el varón se escapara sin un rasguño. El tipo aceptó, el hombre golpeó la mesa con el puño. Los miró y preguntó cómo había quedado todo así. Unos días antes, el Palacio Real. El príncipe estaba sentado y decía que, según la información, los rebeldes estaban apuntando a 11 señores, quería aprovechar esta oportunidad de inteligencia para cambiar la administración. Sonrió y añadió que el único activo valioso entre los señores era el barón de Marga. Estaba haciendo un excelente trabajo y no tenía las agallas de un tanque, lo malo era que no escuchaba bien. El tipo escuchó atentamente mientras la rubia decía que había que intimidarlo adecuadamente, pero que no lo mataran. Luego sonrió y dijo que el resto de los señores. Lo miró con ojos salvajes, puedes matar a cada uno de ellos. El anciano se acercó y dijo que era hora de seguir adelante. De repente, alguien lo llamó. Naden estaba de pie detrás de él y preguntó por qué no lo llevaban con ellos. Frunció el ceño y dijo que ahora el eslabón más importante de las negociaciones era el varón. Si se lo llevaban, las negociaciones ni siquiera podrían comenzar. Los chicos observaron y escucharon que los dos eran su fuerza más poderosa, tenían que protegerlo. Entonces la puerta se cerró de golpe. El joven se dio la vuelta y dijo que si se encontraba con el príncipe, podría dejar ir a este bastardo. Tenía que encontrarse con él. El dragón lo miró y preguntó por el príncipe, ¿realmente quería ver a ese mismo hombre? Lo pensó y dijo que, por supuesto, era un héroe de la guerra de demonios, todos querían conocerlo una vez, pero era poco probable que estuviera personalmente presente en la primera etapa de las negociaciones. Pero si tenían éxito, él podría aparecer aquí, y el joven agarró su colgante y pensó que era cierto, no había que apresurarse, esperaría el momento en que se llevarían a cabo las próximas negociaciones. Miró hacia adelante y pensó que estas negociaciones tendrían lugar en el reino, y el dragón lo miró con ojos ardientes. La puerta estaba cerrada. De repente un hombre entró allí, gritó que hoy podían emborracharse. Los chicos lo miraron y no entendieron lo que estaba pasando. Entonces todos a su alrededor empezaron a caminar y a divertirse. El líder se sentó a la mesa y dijo que el mensajero del Palacio Real resultó ser sorprendentemente servicial.
Al principio parecían tan amenazadores que pensó que serían despedazados, le pareció que en las próximas negociaciones aceptarían sus condiciones. Medán escuchó esto y pensó que todo iba mucho mejor de lo que esperaba. Con tal estado de ánimo podría llevarlo a las próximas negociaciones, entonces podría encontrarse cara a cara con el príncipe. Pusieron un vaso sobre la mesa y le preguntaron por qué fruncía el ceño. El dragón se sentó a su lado y dijo que no habían bebido en mucho tiempo, porque no divertirse, puedes mojarte la garganta. El tipo levantó la mano y dijo que se negaría, que no bebe. El dragón miró el vaso y dijo que sabía que esto sucedería, así que trajo agua. Luego levantó la mano y le dijo que estuviera más alegre. Medán bebió y pensó que solo tenía 17 años. No conoce el sabor del alcohol. Entonces se sorprendió. Se metió en su boca. Sacó el dedo y vio algo extraño. ¿Qué es? Si te acuerdas de su misión, encontraron al señor, le rompieron el cuello. El hombre se sentó en la cama. Sucios aventureros, como se atreven a encerrar a los aristócratas, saldrá de aquí y traerá a sus soldados, les retorcerán el cuello. Se enjabonó y miró hacia adelante. Un hombre entró en la habitación, le preguntó quién era, si había venido a mirar al mono en el zoológico. Él sonrió y dijo que tenía un mensaje para él. El señor se enojó. ¿Qué mensaje? Es gracioso. Turistas patéticos, ¿realmente creen que se saldrán con la suya? El hombre respondió que el conde Silombre había muerto. Estaba tan sorprendido que volvió a preguntar. El joven se acercó y dijo que también debía tener cuidado. Los aventureros eran muy beligerantes. El hombre lo llamó psicópata. La morena lo miró y dijo con una sonrisa que si este hombre muere, no los dejarán vivir. Pero eso no significa que si ellos mueren, él vivirá. Al irse, pidió que le perdonaran la vida si era posible. El señor se asustó y dijo que realmente todos se habían vuelto locos por matar a un aristócrata. También aparecieron gotas extrañas en su vaso. El tipo se acercó y pensó que era difícil asustar a alguien que veías por primera vez, pero era un asunto completamente diferente cuando personalmente se metió en los nervios craneales. Recordó cómo lo miraba, tomó mucho tiempo criar los huevos del parásito en su depósito, pero ahora la preparación estaba completa. Unos días después, la fortaleza, los soldados del príncipe, el dragón los miró y dijo que la segunda etapa de las negociaciones había estado en marcha durante bastante tiempo, si tan solo pudieran tener una buena conversación. Bajó la cabeza y agregó que el tipo tenía los ojos rojos, estaba todo bien. Luego dijo que era innecesario luchar contra los soldados que venían a salvar al varón durante varios días. Medán respondió que no había necesidad de preocuparse por él, sus escamas habían dejado de brillar. Vermico bajó la cabeza y dijo que no era un problema, tal fatiga no era nada comparada con el nacimiento de un primer hijo. El joven se sorprendió, ¿un primer hijo? ¿Tiene hijos? El dragón se volvió y dijo que, por supuesto, es sorprendente que los guerreros del pantano raíz permitan que sus hijos abandonen la casa de su padre tan pronto como aprendieron a caminar. El joven lo miró, imaginó a su familia y pensó, ¿es realmente posible dejarla para venir aquí? Después de eso, el dragón miró hacia adelante y dijo que, hablando con franqueza, para los lagartos, los dragones son una raza. Se detuvo y se distrajo con un grito, el joven también le prestó atención. Un hombre corría hacia ellos, gritando que soy un maldito bastardo. Miró hacia arriba y pidió que le abrieran la puerta, y alguien salió de las tiendas. Un hombre con armadura lo siguió. Todos se prepararon para la batalla. Los muchachos no entendían lo que estaba pasando, las negociaciones no iban nada bien. Los caballeros levantaron sus bolas, comenzaron a crear sellos. Todo estaba en llamas, llamaron a una bola de fuego. Los muchachos se pararon en la cima, todo estaba en llamas, decidieron llevarse a los bastardos por la fuerza. Miraron las murallas en llamas, los caballeros no pudieron destruir la muralla de la fortaleza solo con fuego, pero todo estaba empapado en líquido inflamable de antemano. Hubo una fuerte explosión, el tipo estaba tirado entre los escombros, estaban tratando de hacerlo entrar en razón. Vermico estaba sentado a su lado y se alegró de que hubiera vuelto en sí. Ella lo miró, la muralla de la fortaleza estaba destruida, el caos en la ciudad. Los otros aventureros se habían vuelto locos y ahora corrían como si. Recordé sus ojos salvajes, como si estuvieran poseídos por algo. La sangre goteaba de su lanza, trató de detenerlos con sus propias fuerzas, pero era imposible solo. Arrojó el arma sobre su hombro y dijo que necesitaban ir a buscar al jefe del gremio, él era el único que podía morir al menos levemente en este caos, y necesitaba irse, era peligroso quedarse aquí, y parecía tener algunos asuntos, buena suerte en la pelea. Niden se sentó y lo vio irse. Recordó los sellos, el soldado solo había dañado brevemente el muro de la fortaleza, este era el poder de aquel del que iba a vengarse, estaban en diferentes niveles, incluso antes de que se encontrara con el dragón,
ya. Le temblaban las manos, el hombre estaba sentado en la esquina, temblando de miedo. Imposible, no, si lo piensas, algo andaba mal desde el principio, porque incluso fue, pero qué imprudencia, desde el principio. El dragón entró y se dirigió a él, se acercó y gritó lo que este hombre estaba haciendo. Ahora necesitaban su poder más que nunca, pero él continuó temblando y dijo que era extraño, porque sabía que este plan estaba condenado al fracaso, porque quería que su rama no fuera arrastrada a la casa de la rebelión. Pero, ¿por qué entonces, para secuestrar a un aristócrata y utilizarlo para negociar con el reino, aprobó una empresa obviamente estúpida? Recordó el secuestro. Sus ojos se abrieron de par en par y pensó por qué, escuchó la respuesta, porque él era el más adecuado. De repente se dio la vuelta y preguntó quién estaba allí, pero era la voz del protagonista en su cabeza. Sonrió y se volvió hacia el hombre, diciendo que estaba sobreactuando en gran medida en comparación con Julio, pero al menos el más previsor de todos los líderes del gremio restantes. Miguel se asustó y preguntó quién era este hombre, y el dragón se quedó atrás y no entendió lo que estaba pasando. El líder estaba discutiendo quién estaba en su mitad, si realmente se había vuelto loco. La morena sonrió y dijo que si lo sacaban de combate, la rama se desmoronaría por sí sola, así que lo eligió. El hombre respondió con miedo, ¿era realmente otra personalidad dentro de él? El chico miró, respondió que no, esta es su otra personalidad, tal vez no se acuerda, pero recientemente fue comido y absorbido. Empezó a mostrar, lo dijo de esta manera. El hombre comenzó a disolverse y gritó, luego se puso de pie. Vermico miró todo esto y dijo que los compañeros del gremio afuera se habían vuelto locos, pero de repente la cabeza de la cabeza se convirtió en una enorme serpiente. Se dirigió directamente hacia el dragón y estiró la boca. Lo golpeó, pero en el último momento Miden salvó a su compañero. Lo miró, le preguntó sorprendido qué hacía allí. El joven respondió, ¿realmente quiere morir? ¿Por qué se paró como un tucán? Todo lo que había fuera de la ventana estaba lleno de humo. Los muchachos se bajaron, rompiendo el muro. Corrieron, discutieron que al tipo le habían ordenado irse. ¿Por qué regresó? El joven corrió y dijo que eran un equipo, tendrían que salir juntos. El dragón le agradeció en respuesta. Entonces él lo miró y dijo que pensaba que lo odiaba, pero fue y lo salvó. Gritó que más tarde tuvo la idea de crear su propio gremio juntos, pero antes de que pudiera terminar, las espinas de alguien lo atravesaron. Miden se dio la vuelta y se horrorizó. El dragón comenzó a gritar, fue atravesado por muchas ramas. Era la mano de la morena, que estaba de pie a un lado. Se acercó y dijo que la capacidad de cruzar las patas de un pulpo y las garras de una mantis religiosa, en comparación con el primer intento, resultó muy bien. Sonrió y añadió a dónde iba, si no tenía asuntos con él, Miden. El tipo se volvió y preguntó qué tipo de bastardo era este hombre, quién era. Entonces se dio cuenta de que era el dragón de serie. El tipo se puso de pie y comenzó a gritar que era él. La morena sonrió y respondió que sí. Miden estaba furioso. Después de eso, el joven mostró su mano y corrió directamente hacia el enemigo, gritando en voz alta. Sostuvo su espada y pensó que la fuerza de la mano del ogro se obtenía con la ayuda de la habilidad del maestro de la transformación y el aura del legendario aventurero Julio. Recordó a su hermana, esto es venganza por su hermana. Se acordó de su camarada, de la venganza de su camarada. Miró la cara de Kem, se estaba acercando, pero de repente fue perforado, su golpe, en el que puso todo, no sucedió. La morena lo rompió en pedazos pequeños. Había sangre por todas partes. El tipo sonrió y pensó que había tres cosas principales que obtenía al comer el clon. La primera fue una mejora en sus habilidades, la compatibilidad de todas sus habilidades aumentó. Recordó la cara del hombre. La segunda era la reproducción de la personalidad y la memoria de otra persona. Usó esta habilidad en el jefe del gremio, lo más probable es que provenga de la experiencia acumulada por la mantícora a lo largo de los años. Se miró la mano. El tercero fue la fluidez. Las diferentes partes del cuerpo ya no se ven antinaturales cuando se conectan entre sí. Esta habilidad proviene de una característica física innata. Comió y pensó que acababa de comerse a un compañero. Bueno, ya había sufrido cambios tan colosales. Entonces, ¿qué pasaría si acariciaba a otro? Se sentó y miró hacia adelante. Su curiosidad lo empujó a comerse al supuesto tipo, pero calculó mal. Miró el medallón. Meden no era su compañero. El tipo bajó los ojos y dijo que era un maestro de la reencarnación, lo que significa que básicamente solo copia las habilidades especiales de otras personas. No se le puede llamar un hombre. El joven recordó la cara de Fjord mientras pensaba en sus familiares. Se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó un pedazo de papel. También tenía una carta que ella había dejado antes de irse. El carro avanzaba por el bosque. La carta decía, Maestro,
Pronto habrá una fuerte agitación en el reino. Tú, como caballero del reino, naturalmente te sentirás atraído por él, pero yo soy un paladín del estado eclesiástico y tengo prohibido interferir en los asuntos de un país extranjero. Así que aquí tendremos que separarnos por un tiempo. Creo que la diosa algún día volverá a chocar nuestros destinos. Con respeto, su alumno. El príncipe leyó la carta y preguntó qué era. Una carta de despedida ordinaria. Ya pensó, recibió una carta de amor. La morena se acercó y dijo que el contenido era así, pero el problema estaba en el momento de su escritura. Ella entregó la carta mucho antes de que él se enterara de la rebelión y él fue uno de los primeros en ser informado. La rubia lo miró y no entendió. Luego se tensó. Resulta que el estado eclesiástico tiene medios para transmitir información en tiempo real. El joven siguió mirando el papel. ¿Es eso realmente? Y ahora esta carta suena como prueba. Levantó la cabeza y dijo que esto es un castigo divino. Imaginó a una diosa, cuando la clase dominante de la sociedad va en contra del deber de gobernar al pueblo y llevar al país a la prosperidad. La diosa quita el poder a sus representantes y les envía un castigo proporcional a la gravedad del pecado. Luego le preguntó si su camarada recordaba esto. Lo miró y dijo que parecía que algo así había sucedido. El príncipe frunció el ceño y dijo que sabían que la diosa no era así en absoluto. Ella no era más que un sistema que construía este mundo. Ella nunca creería que ella personalmente interfiere en los asuntos de las personas. La morena lo pensó, aceptó. Edward apretó la hoja de papel, por lo que el castigo divino no es obra de la diosa, sino del estado eclesiástico. Solo ellos tienen el poder, los recursos y la habilidad adecuados para esto. El tipo se cubrió los ojos con la mano, solo suprimió el poder de la influencia de Julio, ahora también el estado de la iglesia. Kim lo miró y pensó que si tenían tal poder, entonces el enemigo no es débil, sino que es inevitable un choque con el estado eclesiástico. Miró al príncipe, porque este tipo, imagina el altar. Debe enviarlo a la tierra con la ayuda del altar de sacrificios en la mazmorra del templo principal. Se sentó frente a él y preguntó si podían resistirlos. El príncipe respondió que diría la verdad. Sería tedioso. El moreno cruzó las manos y pensó. Levantó la cabeza y dijo, como ya dijo, ahora tiene la capacidad de reproducir los recuerdos de otras criaturas. Sus ojos se iluminaron. Todo el conocimiento recibido de la diosa se almacena en su cabeza. ¿Entienden lo que esto significa? La rubia se asustó y dijo que por supuesto que lo entendían. Después de eso, el chico sonrió. El carro continuó moviéndose. Puedes estar tranquilo, hasta que rompe su promesa, ni siquiera piensa en eso. Edward miró hacia arriba y dijo que tampoco tenía intención de traicionar a nadie. Sabía perfectamente lo que sucedería si lo traicionaban. De repente, el carro se detuvo. Además, tampoco perdió el tiempo. La puerta se abrió. La rubia pidió que le dejara introducir algo. Estaban parados frente a un edificio enorme. Bienvenidos al Real Centro de Investigación Mecánica. La rubia, mirando el edificio, dijo que todo este tiempo habían estado estudiando varias tecnologías del reino de los demonios. El protagonista señaló con el dedo y dijo que entonces este lugar debe ser de gran valor, lo cual no se puede decir, mirando la fea defensa. Señaló a la gente. El caballero de la armadura dorada dijo que esta era una institución secreta del reino del Gran Quintain y que para ingresar debe obtener permiso personalmente de su Alteza el Príncipe. El hombre preguntó indignado, ¿no es la razón por la que no se les permite entrar debido al desarrollo de nuevas tecnologías? El caballero de la larga barba exclamó indignado que entonces los dejaran entrar como maestros de mecánica. Edward apretó los dientes, irritado por los enanos barbudos. Caminó hacia adelante. Los hombres se animaron cuando preguntó si esta era la dama de la República Everman por casualidad. El chico sonrió dulcemente y preguntó qué estaban haciendo aquí. Mirándolos, Kim recordó que supuestamente este era el país de los enanos. Pensó en el hecho de que una de las condiciones necesarias para su regreso era la cabeza del rey enano. Recordando el cerebro en su cabeza, pensó que con los recuerdos de su hermano de este mundo se había vuelto mucho más fácil. El hombre dio un paso adelante y dijo que este guardia no entendía palabras en absoluto y luego preguntó si los dejaría entrar. Edward, con una sonrisa en su rostro, dijo que el guardia solo estaba haciendo su trabajo. Preguntó por qué no bajaron antes de pedir permiso. Alcanzando el botón en la parte posterior de su cabeza, el enano notó que los humanos prestaban demasiada atención a estos modales suyos. La armadura comenzó a abrirse. Un anciano bajito salió de la alta armadura, miró a los demás y les ordenó que bajaran. Sus compañeros pisaron el suelo. Todos estaban juntos. Kem los miró,
pensando en cómo estaban usando este mecanismo como carruaje y la tecnología de este mundo también era de alta calidad. Arworld dijo con una sonrisa que les mostraría el camino y luego se dirigiría a los guardias. El hombre se cruzó de brazos y dijo que, como era de esperar, se podría hacer un trato con una princesa humana. Él y los demás estaban atados. Mientras los guardias se los llevaban, gritó que el príncipe los había engañado. El rubio preguntó cómo los había engañado, porque no les dijeron a los guardias que querían inspeccionar un centro de investigación. Sonrió maliciosamente y dijo que la prisión definitivamente contaba como uno de ellos. Caminando detrás de él, la morena preguntó quiénes eran. Edward dijo que eran invitados de honor que estaban llenos de curiosidad. Frunció el ceño y dijo que aparentemente habían venido a aprender sobre los motores de potencia que no requerían la intervención de la magia, que eran utilizados por los demonios. Kim le preguntó si estaba hablando de máquinas de vapor. El príncipe respondió que sí y que su ciencia se basaba en motores de potencia que funcionaban solo con piedras mágicas. Tocando la puerta, dijo que como no había nadie más en el camino, podían entrar. Entraron en las instalaciones de producción. El tipo miró hacia otro lado y dijo que estaban casi listos para ser utilizados en la práctica. Edward señaló la cabeza y dijo que no podía ser de otra manera, porque detrás de todo esto había una persona con conocimientos de la Tierra, y aunque esta no era su especialidad, aún así se le había dado algo. Al recordar el cubo blanco, el protagonista se dio cuenta de que estaba hablando de la diosa. La rubia se detuvo. Con una sonrisa sombría en su rostro, dijo que no lo había traído aquí para esto. Bajaron en el ascensor. De espaldas a su camarada, Arworld preguntó cuántas personas en el mundo creía que adoraban a la iglesia de la diosa. El protagonista tembló un poco cuando dijo que pensaba que casi todos lo hacían. La puerta del ascensor se abrió y el príncipe dijo que si iban a la guerra con el estado eclesiástico, todos los que creyeran en la diosa en la corte se convertirían en traidores y desertarían a su lado. Mirando hacia adelante, la morena le preguntó si por eso los hizo. Vio a muchas personas encadenadas con el cerebro expuesto, y su camarada lo confirmó. Los ojos de la gente estaban vacíos y la baba fluía de sus bocas. El rubio señaló que, para ser más precisos, él no los hizo. Él sonrió y dijo que esto era la creación de ese abuelo loco, el antiguo rey. Al presentar al caracol, Arworld preguntó si su amigo sabía que era el Leucochoridium paradoxica. Kem le preguntó si estaba hablando de ese gusano parásito que vive principalmente en los caracoles. Señaló que toma el control de su cuerpo para hacer que la víctima sea presa fácil de los depredadores y así adentrarse en él. Mirando el rostro sombrío del ex-hombre, el rubio comenzó a decir que en este mundo, el evento de la musa es una versión de tal parásito para los primates, e inicialmente parasitaban monos, pero el anciano los transformó, dándoles la capacidad de parasitar a los humanos. El protagonista miró el cerebro, recordó al hombre y pensó que era casi el mismo que el parásito que comió. Luego, imaginando una entidad con tentáculos, Ken pensó que tal vez ese tipo era de su especie. El príncipe sonrió astutamente y dijo que esta tecnología de zombificación eliminó por completo la posibilidad de traición, y el anciano literalmente arrojó una alfombra roja frente a él. Tocó el cerebro con el dedo y preguntó si sería estúpido si no lo usara. Agregó que todavía hay algunas desventajas. El hombre zombificado temblaba y jadeaba. El rubio dijo que planeaba refinarlos, continuando con su investigación. Mirando las filas de personas, dijo que esta vez también recibió mucho material experimental, porque todos los aventureros que participaron en el motín recibieron la orden de ser capturados vivos. Arworld dijo con una sonrisa sombría que una persona puede cambiar gracias a un líder fuerte y a la élite que eligió. Al día siguiente, las cuerdas cayeron. El enano se quitó los puños con rabia. Mirándolos, el príncipe dijo que esto generalmente no estaba permitido, pero dado que eran sus queridos invitados, les daría un recorrido especial por el territorio exterior del centro. Frunció el ceño y les dijo que no entraran bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por error. Los hombres intercambiaron miradas, escuchando sus palabras de que, de lo contrario, solo tendrían que detenerlos de nuevo. El enano agarró a Arworld y comenzó a disculparse en voz alta. Sus camaradas corrieron hacia adelante. El enano gritó con una mirada poseída que estaba vestido para conservarlos todo el tiempo que quisiera, pero no pudieron controlar su curiosidad. Abrió la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. El hombre miró la producción y dijo que era simplemente fantástica. El príncipe se acercó a él por detrás con un rostro sombrío. El enano se dio la vuelta y exclamó que ellos tenían la culpa, después de lo cual pidió escuchar. Cayó de rodillas y comenzó a decir que podía encerrarlo todo el tiempo que quisiera y hacer lo que quisiera,
pero que participara en la investigación. El hombre entrecerró los ojos y dijo que esta era la nueva energía que no consumía las piedras mágicas que habían estado buscando durante tanto tiempo. El tipo se cruzó de brazos y escuchó la súplica. El enano se congeló cuando le dijo que su seriedad no le dejaba otra opción, y los incluyó en la discusión de tecnologías relevantes en las negociaciones del próximo mes. Comenzó a estrecharle la mano y a darle las gracias. El príncipe sonrió, pensando que ellos, poseídos por la máquina de vapor, nunca sabrían lo que había debajo. Un ojo vacío era visible en la oscuridad. Eduardo pensó que este sería el caso hasta que su rey perdió la cabeza. El antiguo dominio de los demonios, el grupo de búsqueda del reino del Gran Quintín. El hombre estaba de pie con un pico. Algo le llamó la atención. Entre las piedras, vio una palanca y preguntó qué hacía en ese lugar. Lo tiró. La parte superior de la torre comenzó a aparecer lentamente desde debajo del suelo. Un gran pasadizo se abría en el suelo. Los obreros lo examinaron. Del pasaje aparecieron mecanismos. Los demonios se escondían cerca en los bosques. Uno de ellos miró hacia atrás. El rubio estaba sentado en el sofá y decía que primero iba a unir a los países humanos dispares. Tem lo miró y volvió a preguntar, y luego preguntó si había alguna razón para asumir una tarea tan difícil. El tipo puso su mano en el mapa y dijo que no sabía algo. Dijo que actualmente había 5 razas coexistiendo en el continente de Elmwood. Mirando el continente en el mapa, el príncipe dijo que eran elfos, hombres bestia, hombres lagarto, enanos y humanos. Al presentar a cada uno de ellos, dijo que inicialmente, todas las naciones se unieron para resistir el marco demoníaco. Agregó que ahora que el rey demonio estaba muerto, no había nada más que los uniera. El rubio pasó sus dedos por el mapa, diciendo que pronto todos comenzarían a acumular poder, compitiendo por el poder, y el problema era que todas las demás razas estaban representadas por un solo país, mientras que los humanos estaban repartidos en muchos diferentes. Miró a su camarada y dijo que para enviarlo a la Tierra, tendrían que cortarle la cabeza a los líderes de las otras razas. Edward frunció el ceño y dijo que a pesar de que ya habían acumulado una cantidad decente de poder, todavía no era suficiente para comenzar una guerra. Poniendo su mano en el mapa, dijo que en primer lugar era necesario ocupar el dominio del demonio, tomando posesión de ese inmenso territorio para luego crear un país humano unido. El tipo levantó la vista y dijo que luego, uno por uno, se llevarían las cabezas de todos los líderes. Se cubrió la cara con la mano y dijo con una sonrisa que no se preocupara, porque este mundo pronto sería suyo, porque todo iba como él lo había esperado. Y no había errores en sus planes, a menos que los antiguos mecanismos de combate aparecieran de repente de la nada. La morena frente a él se cruzó de brazos y dijo que era una gran idea, y luego le preguntó si estaba seguro de que no habría problemas. El amigo preguntó con qué. El personaje principal sonrió y señaló que, por lo general, cuando un villano cruel que aspira a dominar el mundo expresa sus planes en voz alta, inmediatamente llegan noticias importantes que arruinan sus planes. El príncipe estalló en carcajadas y le preguntó si realmente había releído las novelas. Secándose las lágrimas que habían aparecido, dijo que ya había dicho que había recibido conocimiento de la diosa que le sería útil en el futuro. El hombre rubio se oscureció y dijo que no habría errores en su plan, y que debía dejar preocupaciones innecesarias. Un hombre entró a gritos en la oficina y gritó que sus asuntos estaban mal. Edward lo miró y le preguntó qué había pasado. El hombre de la máscara y la capucha comenzó a decir que el grupo de búsqueda había descubierto ruinas antiguas en el dominio del demonio que estaban completamente conservadas y representaban una gran amenaza. El príncipe se quedó helado con cara de perplejidad. King cerró los ojos y dijo que aquí estaban completamente conservadas las ruinas de una antigua civilización. El hombre rubio se levantó de un salto y exclamó que necesitaban enviar la corona de sus asesinos a conquistar las ruinas porque nadie podía quitárselas. El tipo levantó la mano y dijo nerviosamente que los restos de los demonios derrotados habían entrado primero en las ruinas. Edward apretó el puño y dijo que sería fácil lidiar con los restos, ya que sus tareas no serían suficientes para usar las ruinas de todos modos. El tipo levantó la mano y dijo que parecía que su líder era un arqueólogo. El príncipe se oscureció de horror, escuchando las palabras de que ya habían restaurado las ruinas, y muchos más demonios salían de allí de los que habían entrado originalmente. El moreno cerró los ojos y notó que sus palabras sobre la nada habían perdido su poder. La taza se rompió bajo un fuerte grito, preguntando qué debía hacer entonces. El rubio se paró cerca de la taza abandonada, frunció el ceño, mirando a su camarada, murmuró que tenía un favor que pedirle. King suspiró profundamente. Edward sonrió nerviosamente y dijo que era fácil para él, y luego preguntó si lo haría. El protagonista miró su cara estúpida, preguntándose si debería comérselo. El príncipe apretó el puño,
maldiciendo mentalmente a la diosa por sus palabras equivocadas. Le preguntó mentalmente por qué ella no le advirtió sobre un factor tan peligroso. Se observó que el príncipe recibió conocimientos de la diosa que se necesitarían en el futuro, por lo que también era cierto lo contrario. La lista no incluye conocimientos que no serán útiles. Un cubo de administrador flotaba sobre la mansión, murmurando que no era su culpa. Se dijo que no era que las runas antiguas fueran completamente inútiles para el príncipe, pero si inicialmente no hubiera afirmado dominar el dominio del demonio, no habrían sido descubiertas en absoluto y, francamente, salvar a una persona que se está ahogando es obra de la propia persona que se está ahogando. El antiguo castillo del rey demonio, el lugar donde se descubrieron las antiguas ruinas. Había muchos monstruos dentro. Miraron a los escuadrones de caballeros, declarando que esta tierra pertenecía a la raza demoníaca. El caballero dijo con una mirada asustada que eran tantos y no estaba claro de dónde venía este ejército. El demonio blandió su masa contra él. Sus ojos ardían de ira mientras causaba muertes. Los monstruos estaban en el agua. El hombre miró el matraz gigante y dijo que la clonación en tan poco tiempo era simplemente increíble. El líder de las espadas del Stuckbeat, Byron, lo miró, sonrió y dijo que esta era la esperanza de la raza, porque nadie podía siquiera pensar que un arma antigua estaba escondida debajo del castillo del rey demonio. Mirando los frascos gigantes, dijo que con una enorme fábrica de clones, podrían fortalecer sin cesar el reducido ejército de demonios. El anciano sonrió astutamente y le dijo a las espadas del Stuckbeat que se prepararan para la segunda guerra con la raza demoníaca. Los ratones de biblioteca se ensancharon con el sonido. El demonio de la puerta lo llamó en voz alta. Preguntó si realmente habían descubierto nuevas ruinas. El demonio herido dio un paso adelante, diciendo que esto no era así. Se aferró a la puerta y dijo que había un dragón. Byron se quedó helado cuando escuchó que era un dragón Stuckbeat. La raza demoníaca corrió hacia adelante. Un vapor púrpura los envolvió. El protagonista con brazos de serpiente estaba eructando llamas. 3 bolas salieron volando de su boca. Todo a su alrededor comenzó a explotar. Kim frunció el ceño. Al ver un gran mecanismo más adelante, preguntó qué era. Mirando la estructura, preguntó si era un portaaviones. El brazo del dragón comenzó a transformarse. Se convirtió en humano. Kim estaba de pie en el suelo. Un tipo enmascarado se acercó a él. Le entregó un auricular y le dijo que lo conectaría directamente con Arbor. La morena lo dejó. El asesino desapareció, deseándole suerte en la pelea. El caballero se adelantó, pensando que valía la pena dar un paseo. Se dirigía hacia la entrada de un portaaviones no identificado. Se paró en el borde. Mirando hacia abajo, el tipo notó que se veía simplemente gigantesco. Un demonio caminaba hacia él. El hombre lo señaló y le dijo a Byron que era él. El demonio con cara asustada gritó que fue él quien maldijo al dragón y mató a todos sus soldados. Los ojos del anciano brillaban de color rojo. Sonrió sombríamente y preguntó si era el mismo dragón mordido atascado. Comenzaron a moverlo rápidamente de su lugar. Ken levantó al demonio con su cola de dominio. Miró con una mirada severa, diciendo que pensó que tendría que vagar durante mucho tiempo, pero esta vez tuvo suerte. Su piel comenzó a cambiar cuando dijo que el propio guía salió a su encuentro. El protagonista se alejó de los cadáveres. Lamiéndose los labios, notó mentalmente que ya era hora de revisar su memoria. El tipo se hizo a un lado, diciendo que teníamos que ir aquí. Al ver los frascos en el laboratorio, Ken se preguntó si se trataba de un sistema de clonación. Pensó que esto no estaba disfrazado como la tecnología de este mundo. La morena agarró la cortina. Lo hizo a un lado. Más adelante había una oficina con un depósito y computadoras. El caballero estaba soldando una habitación moderna. Mirando hacia arriba, dijo que definitivamente se parecía más a la tecnología de la Tierra que a una ruina duplicada. Dirigió su atención al monitor. La pantalla de trabajo estaba en inglés. Ken miró hacia abajo, dándose cuenta de que tenía que completar el nombre de usuario y la contraseña. Ingresó la contraseña estándar en las computadoras del ejército. Se denegó el acceso. La morena se oscureció, recordando cómo una vez se comió a un tipo en la Tierra que se jactaba de ser un hacker. Dijo que no pensaba que lo usaría en el mundo. Unas horas más tarde, apenas estaba de pie frente a la computadora. El tipo sacó la mano, diciendo que todo estaba listo. El protagonista comenzó a leer el saludo para Wilson Phillips. Mirando los monitores, notó mentalmente que resultó ser difícil incluso con el cerebro de un hacker profesional, lo que significa que esta cosa es definitivamente de la Tierra y también vino de 50 años en el futuro. Leyó la información de que este portaaviones fue creado en 2072.
El caballero apretó los botones, pensando que dada la presencia de tal equipo militar, no todo estaba en orden en la Tierra incluso 50 años después. Y de todos modos, no era el tipo de conocimiento que el príncipe necesitaría en el futuro, lo que significaba que no le sería útil cuando regresara a la Tierra. Sus ojos brillaron de color rojo y el protagonista pensó que lo destruiría. Siguió pulsando los botones. La voz del sistema señaló que el comando de autodestrucción estaba confirmado y que el proceso de autodestrucción de las Cold Skep comenzaría en 15 minutos. Ken miró con ojos sorprendidos cuando el sistema pidió a todos los miembros de la tripulación que abandonaran la nave y luego emitió un pitido brusco. Él preguntó, ¿realmente estaba roto? Apartando su mano, el tipo señaló que en Corea había una forma efectiva de arreglar un dispositivo defectuoso. Luego golpeó la estructura. La habitación se iluminó con una luz roja. Los ojos del caballero se abrieron cuando escuchó la alarma de que se había detectado una reacción celular de la reacción de primera clase de la Legión y todos los procesos estaban actualmente suspendidos. Y se lanzó la liquidación de la zona de grabación de reacciones, y todos los derechos de control se transfirieron a la IA principal. El protagonista se puso nervioso cuando escuchó el arrepentimiento de la buena suerte. Un momento después, se escuchó una explosión. Kim estaba tirada en el suelo. Comenzando a levantarse, preguntó qué acababa de suceder. Había un pequeño cráter a su alrededor. El tipo cerró los ojos, pensando que no parecía que se hubiera lanzado el algoritmo de autodestrucción, porque la autodestrucción de tal gigante no se limitaría a una pequeña explosión. Cambió la mirada. Su atención fue atraída. La Barnard metió la mano en la espalda. De él, sacó un dispositivo de comunicación. Sosteniéndolo en sus manos, escuchó la pregunta del príncipe sobre las ruinas y se dio cuenta de él y de todo. La rubia del auricular comparó por qué estaba callado y qué le pasaba. Los labios del protagonista se estiraron en una sonrisa. Arwell escuchó con un brillo en su rostro mientras su amigo decía que tenía dos malas noticias, una peor que la otra, y luego preguntó con cuál empezar. El tipo enterró la cara en la mano. Mirando el auricular, Ken lo escuchó pedir que comenzara solo con el malo. Frunciendo el ceño, dijo que la destrucción de las ruinas había fracasado estrepitosamente. El príncipe frunció el ceño cuando escuchó que las ruinas no eran un edificio, sino un barco diseñado para viajar por tierra. Mientras el sudor le corría por la cara, preguntó qué le había pasado. Apretando los dientes, el caballero comenzó a decir que solo había volado las viviendas y después de eso, miró la gran marca en el suelo, agregando que había escapado. Ken notó con una mirada sombría que había escapado por mar. El rostro del rubio se distorsionó por la conmoción y pidió en voz alta que se repitiera. Apretando los dientes con fuerza, preguntó si había más malas noticias. Sosteniendo el dispositivo en sus manos, el protagonista explicó que las ruinas no eran un edificio, sino una nave, y además, era un portaaviones que se construyó en la Tierra en 2072 y tenía equipos de clonación a bordo. Agregó que al parecer pertenecía al ejército estadounidense. El príncipe se quedó boquiabierto en estado de shock y aclaró. Una sonrisa iluminó su rostro mientras exclamaba que era simplemente maravilloso. Su amigo le preguntó de qué estaba hablando. Con una amplia sonrisa en su rostro, Arwell explicó que las antiguas ruinas eran peligrosas precisamente porque no conocían su origen. Con una mirada insatisfecha, la morena escuchó sus palabras sobre cómo ahora que habían establecido exactamente lo que era, todo lo que quedaba era respirar aliviado. Sus ojos se abrieron de par en par cuando su camarada dijo que lo más probable era que fuera el Skullchip, y estaba más que seguro ya que estábamos hablando de clonación. Kim le preguntó de dónde venía ese conocimiento. El hombre rubio se sentó en una silla y dijo que porque el proyecto Overdread era un asunto de velo blanco, y él figuraba como miembro de la sede central. A juzgar por el hombre, se sentó frente a las pantallas holográficas mientras se decía que el proyecto Overdread era una típica teoría de conspiración que se extendió por internet como un rumor ridículo. Se señaló que la esencia del proyecto era movilizar a todos los especialistas técnicos y crear armas que traspasaran los límites de lo posible y para que la potencia más fuerte, Estados Unidos, pudiera gobernar el mundo entero. El hombre sonrió con picardía, la teoría de la conspiración sonaba extremadamente delirante y casi nadie creía en ella. El dispositivo de comunicación comenzó a brillar mientras la rubia decía que, en verdad, explotó silenciosamente. Un asesino apareció detrás del objeto y dijo que, aparentemente, su vida útil había expirado. Entrecerrando los ojos, dijo que había preparado un lugar cercano para el reagrupamiento de sus tropas y allí se instaló una proyección de holograma. Kim, sin volverse hacia él, le preguntó a dónde había desaparecido, ya que acababa de aparecer. El chico respondió que todo parecía igual.
Gran contenía tropas, las antiguas posesiones de la raza demoníaca. Los caballeros custodiaban la tienda. En el interior había una proyección de hardware. La morena se cruzó de brazos y le pidió que le contara sobre el proyecto Overdread. El hombre rubio frunció el ceño y dijo que parte del absurdo proyecto Overdread era cierto. Se tocó la barbilla y señaló que, sin embargo, la lancha de desembarco con cápsulas a bordo estaba solo en la etapa de diseño, y debe haber sido posible implementarlas en la realidad con la tecnología de 50 años en el futuro. Continuando con los brazos cruzados, dijo que en ese caso, este barco Colchip debería serle muy familiar. El príncipe respondió que solo había visto sus dibujos originales y que no estaba seguro de conocer su estructura actual. Al recordar a los combatientes, dijo que, sin embargo, de acuerdo con los planes, el Colchip estadounidense debería estar equipado con su propia estación de extracción de recursos, es decir, mantener la operación autónoma y realizar la autorreparación en un estado somnoliento, así como tener la capacidad de crear un ejército de clones y tener su propia línea de ensamblaje de aviones. El tipo frunció el ceño, diciendo que, en otras palabras, si este bastardo encuentra una veta de mineral de hierro en el fondo del mar, lo pasarán mal. Apretando los dientes, el moreno dijo que entendía, y luego preguntó si la reacción celular de la legión le había dicho algo. El príncipe se oscureció y tembló. Miró con los ojos muy abiertos. En marzo de 2012, un hombre de traje caminó por el pasillo. Se señaló que un oficial de policía de Georgia pasó por alto la doble vida de un hombre. Por fuera, parecía un poco frío, pero un hombre de familia ejemplar. Pero detrás de esta máscara se escondía el jefe de un famoso grupo criminal. La morena se quedó en el callejón. Escondido en las sombras, se quitó las gafas. Se decía que era capaz de una transformación artificial de clase alta, que cambió por completo los cóndores de su rostro e incluso la estructura del esqueleto. La camisa que llevaba sobre los hombros comenzó a estirarse. Era debido a esta habilidad que nadie podía adivinar que dos personalidades tan diferentes eran una sola persona. Con mano temblorosa, el hombre sostenía el teléfono en sus manos. Estaba escondido a la vuelta de la esquina porque filmó cómo usaba esta habilidad. El velo blanco le dio el nombre de Doppelganger, y más tarde, se organizó una operación a gran escala para encontrarlo. Personas con armas rodearon la casa. Abrieron fuego, dejando agujeros en las paredes. En el interior yacía el cuerpo ensangrentado de una mujer y su hijo mayor, mientras un bebé lloraba cerca. Se decía que el velo blanco logró capturar al segundo hijo de Doppelganger, y aunque la esposa y el otro hijo murieron, no importó, ya que no eran portadores de las habilidades. Se observó que se descubrió que el segundo hijo tenía células inusuales, y dado que permitían al dueño tener una variedad de rostros, se llamaron Legión, y estas eran células milagrosas que, con cierta estimulación, podían transformarse en cualquier cosa. El hombre gritó de dolor. En ese momento, el velo blanco estaba desarrollando un plan para crear supersoldados, y las células de la Legión ayudaron mucho en este avance. En la oscuridad se alzaba la sombría silueta de un hombre. El siguiente objetivo del velo blanco era capturar al portador original de la Legión. Los guerreros le apuntaron con sus ametralladoras. El hombre que lloraba se dio la vuelta. Se había transformado en un hombre lobo. El holograma del príncipe miró a su amigo y le dijo que por eso las celdas de la Legión eran suyas propias. Ken dijo que el velo blanco no había logrado capturarlo y que debían ser las celdas de su segundo hijo. La rubia se tensó y dijo que eso era cierto, y luego notó que su hijo estaba bien y que había sido identificado por el comandante de las fuerzas terrestres, y aparte de los chequeos médicos mensuales, vivía una vida libre. El tipo se quedó paralizado. Se cruzó de brazos y dijo que lo tenía claro. El rubio le preguntó si estaba bien. Mirándolo, el caballero respondió que había matado a todos los que habían participado en esa operación, y luego le preguntó si él mismo había dicho que vivía una vida libre. Con confianza en sus ojos, añadió que, además, había heredado los genes, pero no la habilidad, y que era su hijo, no su miembro de la tribu. Edward se paró frente a él y pensó que esta no era la reacción que esperaba. Sin embargo, incluso para este monstruo, la familia jugaba un papel importante, y para él, era el último eslabón que le permitía seguir siendo humano. Frunciendo el ceño, el tipo notó mentalmente que fue después de perder a su familia que todo lo humano desapareció en él. De pie en el centro del círculo, comenzó a decir que ahora necesitaban calmar este barco del futuro, pero la pregunta era cómo encontrarlo en los mares de un continente enorme. La morena le preguntó si tenía alguna manera. Edward negó con la cabeza y respondió que no, porque en este mundo no había satélites ni radares. Mientras gotas de sudor corrían por su rostro, dijo que de repente encontraría. Kim suspiró profundamente. Dirigiéndose hacia la salida de la tienda, dijo que solo quería probar algo y que se pondría en contacto con él cuando lo encontrara. El príncipe se quedó inmóvil,
murmurando que necesitaba demostrar su utilidad lo antes posible. Sus ojos se abrieron de par en par mientras decía que, de lo contrario, el monstruo podría devorarlo en cualquier momento. Un dragón voló sobre la ciudad portuaria de Stuckbit, colgaba sobre un muelle de piedra. Entonces el protagonista aterrizaba en él. Extendió su mano hacia el mar. La piel alrededor de su hombro comenzó a oscurecerse. La extremidad amputada voló hacia abajo. Comenzó a hundirse bajo el agua. La mano comenzó a dividirse en criaturas. Pequeños peces nadaban hacia adelante. El tipo miró la mano regeneradora y dijo que un atún con los músculos de una montaña, la médula ósea de un troul y las escamas de un dragón se llamaría con más precisión quimera que pez. Sus dos manos comenzaron a oscurecerse por debajo del hombro. Cayó al agua del mar. Entonces comenzaron a aparecer quimeras en el agua. Mirándolos con una mirada sombría, Kim les ordenó que crecieran, devorando todo a su paso y que informaran de inmediato cuando encontraran una gran acumulación de metal. Los ojos del atún quimera brillaban de color rojo. El moreno estaba sentado en el muelle pescando, porque un par de días después de soltar a los exploradores, no pudo lidiar con el aburrimiento. Estaba sentado tranquilamente con una caña de pescar. Suspirando con una sonrisa, el caballero notó mentalmente que ya estaba pensando en bromear que se estaba volviendo más fuerte atrapando peces. De repente, un asesino apareció detrás de él, diciendo que había venido. Mirando a un lado, preguntó cómo estaba la captura. Al ver las cabezas del pescado, el chico preguntó cómo lo cocinaba en ese lugar. Se tapó la nariz y pidió que no dijera que había comido este pescado crudo. Chem lo miró y le preguntó por qué había venido. El asesino se fijó en la vara mientras decía que, de hecho, sus ojos se abrieron de par en par. Comenzó a examinar la caña desde diferentes lados, preguntándose si se trataba de la legendaria Sea Conqueror 2000, creada hace 15 años por un taller de aparejos de pesca único en su tipo. Empezó a charlar sobre la vara. El moreno cerró los ojos, escuchando esto. Recordó cómo simplemente la recogió en la calle y se preguntó si así es como se ve un humano masculino que es fanáticamente apasionado por su pasatiempo. El protagonista le entregó una caña de pescar, diciéndole que la tomara. El hombre estaba radiante de alegría, mientras el caballero preguntaba si el príncipe lo estaba buscando. Mirando con entusiasmo, murmuró que el príncipe tenía una pregunta y que necesitaba ir a un campamento temporal. Alas de dragón aparecieron en la espalda de Kim. Revoloteó hacia el cielo, y el asesino exclamó que no la devolvería. La superficie del agua brillaba al sol. El flotador se hundió en él. Los ojos del chico se iluminaron de felicidad. Dijo que esta caña de pescar era simplemente la mejor. La morena, abriendo la tienda, preguntó qué había pasado. Edward, en forma de holograma, frunció el ceño y dijo que iría directo al grano. Mirando de reojo, dijo que el sentimiento más fuerte que tenía hacia él era el miedo, pero al mismo tiempo confiaba en él como un aliado y sentía amistad, como una persona del mismo mundo que él, por lo que nunca se acostaba. El protagonista cerró los ojos y pidió ir al grano. El rubio tosió en su puño y dijo que le haría algunas preguntas. Comenzó a decir que recientemente, debido a extraños monstruos peces, la captura había disminuido en todo el continente. Al imaginar peces con colmillos afilados, preguntó si las terribles criaturas que podían rasgar las redes e incluso tragarse los anzuelos eran obra suya. El rostro del caballero se oscureció al comenzar a pensar en el hecho de que había ordenado a sus extremidades separadas encontrar un barco, y esto ya era el resultado de sus propias decisiones, y en ese caso, se cruzó de brazos y declaró que no era él. El rubio frunció el ceño cuando su amigo le dijo que no era su culpa, porque las criaturas que había dado a luz simplemente actuaban a su propia discreción. Pensó con asombro en sus ojos que de eso se trataba el ideal. El príncipe suspiró y sugirió pasar a la siguiente pregunta. Señaló que hace 2 días, los gyojines comenzaron a aparecer en los mares del reino de Albapulam. Al presentar a los anfibios humanoides, dijo que esta no era la raza familiar de los peces demoníacos y que el problema estaba en su extraña apariencia y que debido a ellos, el reino de Albapulam estaba en estado de emergencia. La morena respondió con disgusto que no hacía más que pescar. Su camarada dijo que, en ese caso, debían ser un ejército de clones creados por la nave Ascol. Preguntó si era posible que su objetivo fuera limitar los movimientos de sus fuerzas terrestres antes. ¿Cómo fabricaría aviones basados en portaaviones? Kim lo miró y dijo que, en ese caso, enviaría los peces a esas partes, porque los había creado específicamente para el barco. Mirando hacia atrás, Edward le dio las gracias y dijo que tenía una última pregunta. Cruzó los brazos sobre el pecho y comenzó a decir que el asesino real asignado a él de repente presentó una solicitud de licencia pagada, diciendo que había tenido en sus manos el Sea Conqueror 2000. Frunciendo el ceño, el rubio le preguntó si se lo había dado. El tipo también se cruzó de brazos, pensando que eran iguales. Se dirigió a la salida de la tienda,
diciendo que no sabía nada. El príncipe le ordenó que no mintiera y que volviera. También acercándose a la salida, le gritó a su amigo que debería habérselo dado a él primero. El protagonista se rascó la oreja con el dedo, mientras Arwen gritaba que estaba trabajando como el infierno para enviarlo de regreso a la Tierra. Al mismo tiempo, el barco US Frío, la IA principal, después de desconectarse del control central de la nave Asgold, comenzó a pensar de forma independiente y a desarrollarse rápidamente. Parte de la nave fue destruida, y aunque esto causó un gran daño a la fuente de energía y llevó a la pérdida de una gran cantidad de datos, mostrando demonios y peces, se señaló que los últimos datos registrados sobre la raza demoníaca no desaparecieron en ninguna parte. Además, los peces de aguas profundas que viven en los mares. Después de la unificación de demonios y peces, aparecieron quimeras humanoides o clones de Gyojin. Un hombre con ojos asustados habló de un monstruo. Le disparó al monstruo con una pistola, ni siquiera se movió. Después de que mató al hombre, se observó que estos clones derrotaron fácilmente al reino de Albapulum, que tenía la fuerza naval más fuerte del continente. Los Gyojin atacaban a la gente, mataban con las manos, roían los cuerpos con los dientes. Había charcos de sangre por todas partes. Un hombre pisó a uno de ellos. El tipo llevó a la rubia de la mano. Ella apretó los dientes y le pidió que esperara, porque Pietro estaba quieto. El hombre de cabello castaño la miró y dijo que no sabía quién era y que no tenían tiempo. Un monstruo apareció detrás de ellos. El hombre apuntó con su arma y le dijo a la chica que corriera. Su cañón apuntaba directamente a su boca. El hombre de pelo castaño apretó el gatillo. El arma no disparó. Cerró los ojos y pensó que ese era el final para él. Una ráfaga de viento le golpeó la cara. El tipo comenzó a abrir los ojos. Frente a él, vio un enorme dragón rojo. El protagonista apartó la mirada de él y le preguntó si pertenecía a la tercera Fuerzas Navales Pilet del reino de Albapulum, la capital del reino de Albapulum, la ciudad de Alquipel. Un carruaje estaba aparcado cerca del palacio. El príncipe y sus caballeros caminaban hacia adelante. Al acercarse al hombre, notó que no se habían visto durante mucho tiempo. Delante de él estaba el rey del reino, llamado León Albapulum, que juró. El hombre se puso la mano en el pecho y dijo que no había visto a su sobrino en tanto tiempo, y en lugar de saludarlo maldijo y sus sentimientos fueron heridos. El hombre notó que estaba mintiendo suavemente. Apretó los dientes y se preguntó si realmente había vuelto a volar con sus conspiraciones y por eso se ofreció a verlo, y luego preguntó mentalmente cómo su hermana angelical podía tener semejante monstruo. Recordando la pistola, preguntó qué había pasado esta vez y si realmente había vuelto a humedecer sus juguetes que se volvían inútiles cuando se mojaban o si quería imponer ese barco que devora carbón. Cerrando los ojos, el rey dijo que él mismo sabía que ahora no tenían fondos adicionales ya que el puerto militar de Piotov había sido atacado por monstruos. El tipo hizo un gesto con la mano y dijo que esto era exactamente de lo que quería hablar, y luego agregó que pensaba que podía ayudar. Auchin frunció el ceño y preguntó cómo. Señaló que para cuando sus refuerzos llegaran allí, toda la flota real ya estaría destruida, y sus dos magos espaciales solo podrían enviar una pequeña parte de los soldados. El príncipe sonrió y preguntó si solo un par de personas serían suficientes para lidiar con este problema. El rey sonrió y preguntó si también iba a enviar un dragón. Edward sonrió y dijo que ya había enviado uno. Una enorme sombra apareció sobre ellos. La rubia entendió la mirada cliché. Vio un dragón rojo en el cielo. Después de un rato, el príncipe se sentó con bolsas debajo de los ojos. Mientras el sudor le caía por la cara, dijo que no había dormido ni un minuto mientras pensaba en qué hacer hoy. Camo, mirando a su camarada detrás de él, le preguntó por qué nunca lo había visto dormir, pero siempre estaba alerta. Kem se paró detrás del respaldo del sofá y dijo que había dormido. Su amigo le preguntó cuándo era eso. El moreno cerró los ojos y le dijo que lo considerara como los delfines. La rubia se volvió hacia él y le preguntó si estaba durmiendo, apagando los hemisferios derecho e izquierdo alternativamente. Pensando en los dos cerebros de su cuerpo, el chico notó mentalmente que estaba descansando, alternando el cerebro principal y el accesorio. Arwen juntó las cejas, pensando que era solo un monstruo. Dijo que hoy tendría que pasar todo el día en un entorno formal, y luego preguntó si podía manejarlo. El protagonista miró hacia abajo y preguntó si quería saber si perdería los estribos por ser su subordinado todo el día. El príncipe cerró los ojos y preguntó si su objetivo final era estar en la cima de toda la vida. Señaló que regresar a la tierra era solo una de las etapas. Apretó la rodilla y comenzó a decir que si parecía que estaba trabajando para mí, entonces el objetivo era la dominación. Kem apretó los dientes y dijo que esta era una pregunta sin sentido.
Transformando su mano en la de un dragón, dijo que la cima estaba determinada por cosas tan simples como la fuerza o la habilidad. Puso su mano en el respaldo del sofá y notó que, por supuesto, la adoración de otras criaturas tampoco se pone en la parte superior. Se observó que la parte superior es una criatura que puede acostumbrarse fácilmente a cualquier cambio en el entorno que encuentre. Se veía la silueta transparente de un hombre rodeado de diversas criaturas. Se decía que ya sea un mar sin un solo rayo de luz, el polo extremo sin una pizca de calor o un verdadero desierto desprovisto de humedad, puede sobrevivir durante mucho tiempo incluso en el espacio exterior. Se señaló que solo entonces se le puede llamar la parte superior. El moreno miró a su amigo y le dijo que adaptarse al entorno de la sociedad humana es más que lo básico. El rey se acercó a ellos, a quienes Eduardo les dijo que planeaba celebrar una reunión internacional después de la cena. Volvió a preguntar la rubia con cara de perplejidad. Se quedó boquiabierto cuando su sobrino añadió que la mayoría de los países humanos influyentes estaban de acuerdo en participar, por lo que también debían prepararse. El hombre, indignado, preguntó por qué le había contado esto solo ahora. El tipo, mirándolo, le preguntó si había dicho de antemano si habría pensado en pedir ayuda en la reunión. León confirmado. El príncipe sonrió y dijo que habría complicado todo, porque deberían pedir ayuda a otros países, sino una alianza. Mostrando a un caballero y un mago, se observó que la precaución y el deseo de cada habitante del continente Elmwood de protegerse es mucho más fuerte que en la Tierra, debido a que la tecnología local no permite alcanzar el mismo nivel de seguridad que allí. Mostraron una explosión, diciendo que dado el riesgo, los gobernantes de los países casi nunca se reúnen en un solo lugar, por lo tanto, las reuniones continentales son organizadas por la Iglesia de la Diosa. También se señaló que la reunión en sí se lleva a cabo utilizando un proyector holográfico, que está equipado con templos en cada país, el templo principal de Alquipel. Cuando todos se reunieron en círculo, Ion sugirió iniciar la discusión. El holograma del hombre tocó su barbilla, pidiendo permiso para comenzar primero. Dijo que en ese momento el reino del Gran Quintín monopolizaba todas las ganancias de las tierras demoníacas. Edward frunció el ceño y dijo que había un asunto más urgente en la agenda. El holograma del hombre le preguntó qué era tan urgente. El tipo, de pie en círculo, comenzó a decir que desde la semana pasada, el volumen de capturas había disminuido considerablemente y esto no afectaba a ciertas áreas, sino a todos los mares del continente en su conjunto. Al presentar a los monstruos, dijo que casi al mismo tiempo, comenzaron a aparecer en el reino de Albapulam medias compañías de un tipo misterioso. Dijo que ya deberían saberlo, ya que habían recibido una solicitud de apoyo del reino. El rey frunció los labios y notó que, al final, ninguno de ellos respondió. El holograma del hombre agitó la mano y dijo que lo sabían, y luego preguntó si la reducción de la captura no era un fenómeno temporal. El otro hombre sonrió en su puño y señaló que, además, si la flota de Albapulam hubiera sido derrotada por las fuerzas estúpidas, el número de cadáveres habría aumentado si los refuerzos se hubieran enviado rápidamente. Actos de sudor corrían por el rostro de la rubia mientras preguntaba si no era su deber ayudar a sus vecinos lo mejor que pudieran. Mirándolo, el otro rey preguntó si ese mismo deber se limitaba a asuntos relacionados con el rey demonio. Recordando a la chica, Arwen respondió que sí, y que lo que había sucedido ahora tenía una profunda conexión con él. Todos los que estaban dentro del templo se animaron y comenzaron a preguntarle de qué estaba hablando. El hombre hizo un gesto con la mano y preguntó si tenía motivos para ello o si había testigos. El tipo sonrió y respondió a eso, por supuesto. Se volvió hacia Kim, que estaba de pie detrás de él. La morena se apartó de la pared. Entró en el círculo mágico. Colocando su mano en su pecho, el protagonista comenzó a decir que estaba aquí como un renombrado mentor de la Orden de la Espada Sagrada, jurando ante la diosa que solo diría la verdad. Una luz apareció detrás de él. El tipo estaba rodeado de pequeñas lanzas brillantes. Era el derramamiento de la verdad. Se decía que este era uno de los milagros otorgados por una conciencia tan trascendental como la diosa, y que quien pronunciara el voto de la verdad estaría rodeado de lanzas tejidas de luz. Se señaló que estas lanzas sirven como garantía de la diosa de que las palabras del orador son verdaderas. Después de todo, si el que hizo el voto de la verdad mintiera, su vida sería truncada por el castigo celestial. Mientras las lanzas apuntaban a su espalda, el protagonista pensó que, dado que las lanzas eran de origen divino, su hábil neutralizador no funcionaría con ellas. Sin embargo, solo necesitaba no dar una razón para atacar. El tipo comenzó a decir que no podía contar todos los detalles, pero las palabras dichas por la llegada eran la pura verdad. El moreno cerró los ojos y comenzó a decir que la razón de la disminución de la captura eran los extraños peces, y los vio de cerca y pudo decir que definitivamente estaban relacionados con el rey demonio. Con los ojos cerrados, dijo que, al igual que los misteriosos Gyojin que atacaron el reino,
era obvio que la existencia misma de estas criaturas iba en contra de la voluntad de Dios. Edward miró la lanza dorada, escuchando a su amigo decir que él también logró infiltrarse en la base de los Gyojin, donde vio con sus propios ojos lo que eran. La lanza tembló levemente cuando King dijo que existía la posibilidad de que tuvieran el mismo origen que el rey demonio. Todas las lanzas detrás del caballero estaban en su lugar. Comenzaron a desaparecer. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. El chico hace unos momentos se paró y dijo que la razón de la disminución de la captura eran los peces extraños, y los vio de cerca y pudo decir que estaban relacionados con el rey demonio. En ese momento, pensó que era obvio, porque él fue quien los creó, quien participó en la destrucción del rey demonio. El caballero, con los ojos cerrados, dijo que los misteriosos Gyojin que atacaron el reino también contradecían por completo la voluntad de Dios. Pensó que el prototipo de los Gyojin era el mar profundo de sus mitos sobre Cthulhu, y la diosa dijo que aún no había llegado el momento para ellos, por lo que tampoco podía haber error aquí. El moreno continuó manteniendo los ojos cerrados y dijo que también logró infiltrarse en la base de los Gyojin, donde vio con sus propios ojos cómo eran, y existía la posibilidad de que tuvieran el mismo origen que el rey demonio. Mentalmente notó que la fuente de los Gyojin era el US Cold Ship, y el barco, como el rey demonio, provenía de la tierra, y estaban conectados por un solo origen. A medida que las lanzas desaparecían lentamente, pensó que, en general, sonaba como si el rey demonio hubiera creado monstruos para atacar a la humanidad antes de su muerte. Uno de los reyes frunció el ceño y dijo que parecía que mi muerte era inevitable, y en ese caso, el líder de la alianza. Arwen apretó el puño y dijo que pensaba que el reino de Albapulam era más adecuado para este papel, ya que habían recibido la peor parte del ataque. Pero su flota seguía intacta, y no sería erróneo decir que estaban desempeñando un papel clave en toda esta situación. Los hombres del círculo comenzaron a estar de acuerdo, diciendo que tenía sentido. Lion dijo con calma que aceptaba la propuesta y comenzó a pensar que el objetivo de obtener apoyo se había logrado. Pero, al mirar la sonrisa de su sobrino, trató de entender lo que estaba planeando. El rubio sonrió contento, pensando que todo iba exactamente según lo planeado, y gracias a esto, podría sentar las bases para la creación de un ejército unido de personas. Mostrando los acontecimientos del pasado, se dijo que en lugar de buscar una veta de mineral, los Kolchev estadounidenses eligieron atacar el reino de Albapulam. Mostrando el mineral, se dijo que todo se debía a que decidió que tomar el mineral fundido era mucho más efectivo que buscar una veta en el mar. Se decía que, además, las criaturas que intentaban resistirse a él, como resultó, no suponían ningún problema para los soldados, y las criaturas más débiles que los soldados clon podían ser simplemente destruidas. Sin embargo, un enorme reptil capaz de volar apareció en el cielo y destruyó el ejército de clones. Se señaló que con el fin de contener a esta criatura, el Kolchev estadounidense decidió lanzar la producción en masa de aviones de combate. 6 meses después, el protagonista estaba sentado en el borde de la pared. Tenía los ojos cerrados. De repente, se abrieron de par en par. Los atunes quimera encontraron el Kolchev de Estados Unidos. Un barco navegaba por las aguas territoriales del reino de Albapulam. Eduardo se acercó al gran almirante y le dijo que había llegado el momento. El hombre con la pipa entre los dientes respondió que entendía. Frunciendo el ceño, pensó que finalmente podrían atacar el campamento militar principal de los Gyojin y los monstruos peces. Después de la orden, 2 barcos de vapor partieron delante del barco. Mirándolos y recordando el arma, el almirante pensó en el hecho de que el ejército unido recibió varios tipos de apoyo de los reinos, comenzando con barcos de vapor y armas de fuego de pólvora. Apretó el puño, pensando en ello, notando mentalmente que un final con el monstruo. Mientras el príncipe estaba detrás de él, el hombre pensó en ello, que sin las nuevas tecnologías y la ayuda de los protagonistas, el reino de Albapulam ya habría sido derrotado. Miró hacia atrás y se preguntó si era posible implementar todas estas innovaciones. El oficial político del año pensó que el príncipe era una persona sospechosa. De otro barco les dijeron que sus vapores habían regresado. Él, dejando caer la pipa, exclamó que eso no podía ser. Una bandera roja ondeaba en el barco de vapor. El almirante gritó una emergencia. Los cazas sobrevolaban la zona. Hubo una fuerte explosión. Los aviones atacaron a un monstruo de tentáculos gigantes. Lo que estaba sucediendo se reflejó en la pelota. El hombre que lo sostenía dijo que esta fue la última grabación recibida. La gente en la cubierta se congeló en silencio. Un marinero asustado exclamó que debían retirarse inmediatamente. El almirante le ordenó que no dijera tonterías. Frunció el ceño y dijo que esta podría ser su oportunidad. Las alas de dragón revolotearon. Cuando el personaje principal se sentó en la proa del barco,
Le preguntaron por qué se había transformado tan abruptamente. Kim despegó abruptamente. El hombre, con cara de indignación, le preguntó cómo entender esto. Miró al príncipe y le preguntó si estaba al tanto de la situación actual y si realmente permitiría que la morena actuara a su antojo cuando no debían cometer un solo error. La rubia lo miró y le respondió que conocía tanto el origen del monstruo pulpo como la situación actual. Con una sonrisa nerviosa, dijo que por eso envió a Kim, y luego pensó que no tenía más remedio que simplemente confiarle el paraguas al monstruo. Había estado mirando la pelota antes. Mirando a su amigo, el rubio le preguntó si realmente era parte de él. El protagonista, mirando hacia atrás, dijo que sí, pero que había un problema. El príncipe, sin darse la vuelta, preguntó si cierta parte había decidido regresar. El chico respondió que era todo lo contrario. Al presentar al pulpo, dijo que se había vuelto loco y que no le iba a obedecer. Kim, mirando a su amigo, dijo que a este ritmo, su plan fracasaría y si el colche estadounidense había acechado en el fondo, esta cosa elegiría la flota como su nueva máquina. El rubio se paró frente a él y dijo que había planeado debilitarlo tanto que el ejército de unificación pudiera lidiar con eso. La morena se dio la vuelta y dijo que él resolvería todo a cambio. Voló por el cielo, pensando que había perdido el contacto ya que había recogido ciertas partes del mismo en un solo lugar, y eso no significaba que la conexión se cortara irremediablemente. El dragón frunció el ceño, dio una batalla abajo. Los combatientes estaban atacando al pulpo. Uno de ellos volaba por el cielo. Disparó contra el monstruo. Su tentáculo estaba desgarrado. Un segundo después, se curó. El protagonista, con los ojos brillantes, preguntó si realmente estaban a la par y luego señaló que necesitaban darse prisa. Bajó volando. El pulpo se agitó cuando el portaaviones notó que había detectado al portacelulares Legión 1. Ken voló frente al luchador. Hubo una explosión. El tipo salió volando con alas de dragón. Luego aterrizó en el portaaviones. Al mismo tiempo, el sistema comenzó a notar que confirmó que una criatura no identificada realizó un aterrizaje no autorizado, pero no hay suficientes aviones para responder. La morena le dijo que se calmara con una mirada severa porque había venido a hacer un trato. Artefactos redondos volaron hacia él, ordenándole que abandonara la nave. Pensando en su compañero, el protagonista dijo que había venido en nombre de Ari Mantoa, un miembro del Velo Blanco. El dispositivo comenzó a buscar este nombre en la base de datos y notó que se trataba de un agente del Velo Blanco, Propano durante la persecución de la legión original de la tienda de mascotas. Apuntando con un arma al huésped, el dispositivo dijo que, siguiendo una carta especial, comenzó a comunicarse y dio 180 segundos. La morena señaló hacia atrás y sugirió que se ocuparan de ese pulpo juntos y luego hablaran. Mientras estaba de pie en la cubierta, el dispositivo volador accedió y lo registró como aliado temporal, y luego dirigió los recursos del barco para exterminar al monstruo marino condicional. El tipo pidió que quitaran los aviones porque estorbaban. Inmediatamente se levantó de un salto. El protagonista voló hacia el monstruo. El pulpo lo miró sorprendido. Luego estiró sus tentáculos. Ken los esquivó rápidamente y los cortó en pedazos en el camino. La confianza estaba en su mirada. Estaba cortando los tentáculos con la mano. Una luz brillante apareció de su boca. El protagonista emitió un haz de llamas. Miró el agujero en el enorme tentáculo. El tipo voló a través de él. Los restos de la carne comenzaron a moverse. Quimera se acercó a la morena. Comenzó a golpearlos con la cola. El protagonista apretó los puños. Mirando hacia abajo, preguntó si esto era toda la resistencia. Al ver al pulpo debajo, Ken dijo que aparentemente todas sus fuerzas fueron a parar al portaaviones y probablemente lo haría más dócil antes de dejarlo escapar. Su mano comenzó a transformarse. Sus manos se convirtieron en dos bocas en las que había una carga. El moreno también abrió la boca. 3 golpes fueron dirigidos al ojo del pulpo. Se escuchó una gran explosión. Pedazos del monstruo cayeron al mar. El tipo vio una mancha oscura en el agua. Entonces un pedazo de pulpo flotó. El protagonista voló hacia él y le ordenó que respondiera cómo logró liberarse del control. Un gran ojo lo miró, respondiendo que sería mejor que preguntara a su conciencia. El pulpo herido le preguntó si realmente comenzó a comportarse como un hombre tan pronto como asumió una posición alta. Le dijo que se mirara a sí mismo. El tipo lo escuchó con una mirada perpleja, diciendo que había perdido su liderazgo. El monstruo dijo que llegar a la cima de todos los seres vivos era su objetivo común, pero él mismo lo había creado. Recordando cómo arrojó la mano al mar cuando estaba enfermo, el pulpo dijo que se había comportado como un verdadero idiota, como un hombre, lanzando una colonia entera junto con un individuo. El protagonista apretó los dientes y dijo que tenía razón, y se arrepintió.
El monstruo se animó y le preguntó si realmente pensaba que un par de palabras serían residuales. Exclamó que esto por sí solo no borraría todas las tonterías que había hecho ahora y antes. Ken frunció los labios y mentalmente notó que hasta hace poco lo había percibido como una herramienta que se había salido de control, pero eso estaba mal. Su mirada se oscureció cuando pensó que se trataba de un enemigo al que había que matar. Al ver cómo se sonrojaba, el monstruo se rió y dijo que vio que su rostro había florecido. Mirándolo, dijo que matar y devorar todo lo que se interpusiera en su camino era su verdadera naturaleza. El tipo le disparó mientras el monstruo murmuraba que, incluso después de haber tirado de la piel de un hombre, el monstruo seguía así. Cuando la boca del dragón de la mano de la morena se detuvo, preguntó si esta conversación ya no podía considerarse introspección. Volando de regreso, dijo que gracias a él, recuperó su igualdad. Después de un tiempo, se estaba llevando a cabo una inspección en el portaaviones. El sistema escaneó a Edward, diciendo que la persona fue identificada como Edward Grankentin y Ari Montoya, y más tarde señaló que el derecho a controlar la nave fue transferido al agente Ari Montoya, el único ciudadano estadounidense actualmente confirmado. El tipo miró el dispositivo volador y preguntó si todo realmente estaba decidido de esta manera. Sonrió con picardía y dijo que de esta manera tomaría todo lo que necesitara. El barco navegó en el mar. El príncipe se paró en la cubierta y dijo que gracias a este caso salieron victoriosos, habiendo recibido más de lo que esperaban. Le dijo a Kim a sus espaldas que otras razas se negaron a interferir en la guerra debido al hecho de que los humanos juraron lealtad a las tierras demoníacas y, al final, la victoria se logró solo por esfuerzos humanos, lo que los unió y agregó confianza. Al recordar los tanques y la gente encadenada de la planta, la rubia comenzó a decir que también lograron hacerse con los dispositivos de clonación y los equipos tecnológicos auxiliares que estaban a bordo del buque frío estadounidense, y ahora tienen un material prácticamente inagotable para esos fines. Mirando a su camarada, dijo que incluso estaban cumpliendo con creces el plan. Edward se dio la vuelta y preguntó si había encontrado la razón de la locura de su separación. Dijo que si se resolvía el problema, podrían haberlos utilizado como fuerza de combate naval. Mirándolo, el enfermo le respondió que ya no los haría. El rubio se paró de espaldas a él y le preguntó por qué, porque era una lástima perder tanto poder de combate. Dijo que si se trataba de una cuestión de precio, entonces pagaría en su totalidad. Kim cerró los ojos. Al presentar a su esposa y a su hijo, respondió que él mismo sabía perfectamente que, después de un incidente especial, las atrocidades de la tienda de mascotas comenzaron a cobrar impulso rápidamente. Edward lo miró nervioso y dijo que él era el responsable, así que lo sabe. Preguntó qué pasaba. El protagonista, recordándose a sí mismo como un hombre lobo, dijo que el precio por cruzar la línea era extremadamente alto. El príncipe apretó tensamente los dientes y preguntó si su perdón estaba realmente al mismo nivel que ese incidente. Ken respondió negativamente. El tipo suspiró aliviado. Se cubrió más tarde cuando su amigo le dijo que apuntara más alto. La morena con una mirada vacía pensó en el hecho de que entonces renunció a la esencia de un hombre, pero a cambio tenía la esencia de un monstruo, pero ahora solo tiene la esencia de un monstruo. El rubio se frotó la barbilla y dijo que su coronación tendría lugar la próxima semana y quería contarle el plan general de acción. Echando una mirada sombría, pensó que era mejor no volver a plantear este tema. Mientras estaban de pie en la cubierta, el príncipe pensó que no quería morir demasiado temprano. La plaza principal del reino de Grand Quentin. Los habitantes observaron cómo Edward montaba su caballo. Allí estaba una muchacha de pelo morado, antigua bardo y ahora reportera llamada Paulina Greensmith. Al recordar al hombre, pensó que cada vez que lo encontraba, siempre se metía en problemas, por lo que cambió de trabajo y ahora definitivamente no tendría que cruzarse con él. El príncipe subía las escaleras. El pastor sostenía una corona y dijo que esta corona del reino del Gran Quintín había encontrado a su legítimo dueño. Colocándolo en la corona rubia, dijo que el nuevo rey de Grand Quentin ya había nacido. El caballero dio un paso adelante, levantó su espada en alto. Todavía sosteniéndola, ordenó en voz alta que nos regocijáramos por el nacimiento del nuevo rey. Paulina se animó cuando lo vio. Sus ojos se oscurecieron cuando se dio cuenta de que era el mismo hombre. La niña huyó, pensando que de lo contrario definitivamente sucedería algo. Se escuchó una explosión detrás de ella. Se dio la vuelta en estado de shock. Había una historia sobre una misteriosa explosión que tronó durante la coronación. Todo a su alrededor quedó sepultado en ruinas. Se dijo que esta explosión se cobró la vida de muchos aristócratas y funcionarios de alto rango, y el rey Eduardo también resultó herido y cayó en coma. El montón de piedra se movió. Se señaló que, debido a la emergencia, se confió la conducción de los asuntos de estado del reino. Ken se arrastró por debajo del rebelde. Todo le fue confiado. Mirando su foto,
el hombre escribió que milagrosamente logró sobrevivir a ese desastre y se convirtió en un héroe que reunificó el reino conmocionado. La reportera Paulina anotó los datos en una hoja. 3 meses después, un hombre con una capa caminó al amparo de la noche. Se acercó a los guardias. El elfo extendió la mano y les ordenó que se detuvieran. 3 sellos mágicos iluminaron a los invitados, y los guardias dijeron que una diplomática del reino del Pirus, la señora Alinia, vivía aquí. Preguntó para qué negocio. El hombre lo agarró de la capucha. La morena se lo quitó de la cabeza. Los elfos se tensaron, desconcertados. Las sectas de personajes principales se dirigen a uno de ellos. El segundo lo miró con miedo. La mano de un dragón se extendió hacia él. La sangre salpicaba a los lados. Kip siguió adelante. Entró en la embajada del reino élfico el Pirus en la capital del reino de Grand Quentin, Santo Almarouge. La embajada explotó. El tipo colgaba sobre el porro. Se trataba de un diplomático del reino del Pirus y una agente secreta Alinia, uno de los 2 gemelos de la familia real. Se dijo que la niña vive en el territorio de Grand Quentin y a primera vista desempeña el papel de diplomática, pero detrás de esta misión decente se esconde un espionaje activo. La elfa frunció el ceño, recordando la explosión que organizó para la coronación para eliminar el principal problema para su reino, el príncipe Eduardo. Al tocar el suelo con la mano, recibió que el intento de asesinato finalmente fracasó, pero está segura de que no dejó ninguna evidencia que la llevara a ella. Mirando al invitado no invitado, Alinia le preguntó cómo se había enterado. Mirándola con ojos estupefactos, el protagonista le preguntó si ella era realmente la instigadora todo el tiempo. Dijo que no estaba seguro de cuando los atacó, simplemente resultaron ser un objetivo conveniente. De pie en la habitación frente a la chica, el chico citó que si hubiera tenido a alguien más adecuado que los elfos, los habría eliminado primero. Señaló que esto es lo que dijo. La rubia frunció el ceño y preguntó si el rey realmente había despertado del olvido. Mirándola, Kim dijo que había estado usando su doble desde el principio y que nunca había caído en coma. Volvió a preguntar el elfo con cara de asombro. La morena comenzó a transformar su mano, diciendo que la conversación se había prolongado. El rostro de Alinia se oscureció, pensando que debería contarle al reino sobre esto. Un sello comenzó a aparecer bajo su mano. El protagonista le dirigió un chorro de llamas. El sello debajo del resto de su mano comenzó a desaparecer. Ken miró con ojos salvajes, notando mentalmente que era hora de tomar la primera cabeza. Arwen se paró frente a la gente del pueblo, que cantaba que se había despertado de su sueño. Sin embargo, el rubio con los ojos vendados y un vendaje en el brazo dijo en voz alta que el frasco estaba suprimido. Esta vez solo uno de los puestos de avanzada tuvo que ser incendiado, y para eliminar por completo la amenaza a la humanidad, castigaría a los elfos restantes. De pie frente a la gente en el palacio, dijo que haría esto por el bien de una sociedad pacífica y segura. Cuando el rey se volvió hacia él, Kim dijo que estaba mintiendo bien para alguien que no se le había caído ni un pelo de la cabeza. El rubio sonrió y dijo que estaba engañando a toda una nación, por lo que la producción debe ser del más alto nivel. Quitándose la venda de la cara, dijo que había recogido la acumulación de poder militar del Estado y un pretexto para la guerra, y agregó que todos los preparativos estaban completos. El holograma del elfo golpeó su bastón contra el suelo, preguntándole indignado a Arwen qué estaban haciendo los lados. Era el actual rey del Pirus llamado Resus el Pirus. Es uno de los 2 gemelos de la familia real Luciana y el hermano de la Laetilenia el Pirus. El elfo miró a la rubia, gritando que había prendido fuego para encerrar las embajadas, así como asesinado y capturado a sus diplomáticos, y encima de eso, acusaciones infundadas. Preguntó cómo iba a asumir la responsabilidad. El chico comenzó a rascarse la oreja, notando que sabía cómo pedir mierda. Resus apretó los dientes y le pidió que lo repitiera. Edward se quitó el dedo de la oreja y dijo que estaba cansado de que lo llamaran rey. Preguntó si no había oído que si un reino se convierte en imperio, entonces el rey se convierte en emperador. Frunció el ceño y preguntó si creía que no había oído hablar de sus trucos baratos. El elfo sonrió y dijo que estaba loco. Preguntó qué había pasado con el embajador del reino. El rubio sonrió con malicia y respondió que quería cuidar del cadáver, pero estaba en un estado muy lamentable. Resus se quedó helado de horror cuando le dijeron que lamentaban no poder mostrarlo. Apretó a su bastón con fuerza, diciendo que lo pagarían en su totalidad. El rey hizo un gesto con la mano y preguntó si realmente iba a pagar por todo el tiempo que habían disfrutado de los reinos humanos. Dijo que era bueno que se hubiera ofrecido como voluntario para pagar el impuesto, pero incluso él se avergonzaría de quitarle la vida a su hermana y a su hermano de una vez. El elfo gritó enojado que esto era guerra.
Resus, con los ojos ardiendo de ira, dijo que estaba declarando la guerra al rey. El chico sintió una ira extrema y una compostura extrema. Miró a su ejército, notando mentalmente que no creía que llegaría el día en que estos sentimientos se fusionarían. Exclamó que las personas insignificantes se atrevían a deshonrar a sus hermanos. Sonriendo, gritó que nada los detendría hasta que tuviera en sus manos la cabeza del emperador de la inmunda e insignificante raza. El hombre de pelo blanco agitó su bastón. Sus ojos se congelaron de color púrpura cuando comenzó a usar la magia del tiempo. Comenzó la predicción del futuro. La gente se paró en el muro defensivo. Una multitud de elfos corrió hacia ellos. Edward miró con cara de miedo. Resus sonrió enloquecido. El futuro, caldero mostrado por arte de magia, es absoluto y no cambiará bajo ninguna circunstancia. El elfo se puso de pie con una sonrisa. Los súbditos comenzaron a izar sus copias cuando él gritó que la victoria en esta guerra ya estaba en sus manos. El rey firmó su rostro con el puño, diciendo que pronto la cabeza aburrida misma vendrá aquí. Kim, frente a él, preguntó de dónde venía esa confianza. Se sentó en el sofá, respondiendo que mataron a su hermana menor, y para tu elfo de la tierra de la familia real esta es una criatura especial. Al presentar al niño y a la niña, dijo que para preservar la pureza de la herencia de sangre, cometerían incesto, y el caracol de pelo blanco que tenían no solo era la hermana menor del rey, sino también su esposa. El protagonista cerró los ojos y lo llamó una abominación. El rubio se rascó la barbilla y preguntó qué tal si los tornillos mataban a todos los de orejas largas, en una noble prueba de la nueva habilidad antes de que se desarrolle la verdadera batalla. Al presentar a la enorme criatura, el tipo dijo que no estaban esperando una guerra, sino un desastre natural. El elfo con el ejército se sentó en un caballo, maldiciendo sus labios, anotó que media hora más y estarían en el cuartel general principal de Santa de Maruj. Mirando el camino, el tipo pensó que de alguna manera no se esforzaron por proteger su capital, sino que solo se dispersaron. Se oscureció, pensando que planeaban concentrar su fuerza de combate en la propia capital para contraatacar. Mientras montaba su caballo, gritó que todos deberían estar listos, porque este era uno de los planes malvados de la gente. El hombre de cabello blanco frunció el ceño. Se observó que sus suposiciones eran correctas a medias, pero también a medias erróneas. Cuando los elfos llegaron a las gradas de la capital, Risus comenzó a llamar al gobernante del pueblo. Agarró las riendas, exclamando que si no se mostraba ahora, convertiría este lugar en un mar en llamas. Una sombra lo cubrió. El hombre de cabello blanco frunció el ceño. De repente, su rostro se deformó de horror. Sobre la mesa había caramelos rectangulares. Uno de ellos fue perforado con una brocheta. Arwen masticó una galleta, preguntando si podía usar algo como magia. Kim, frente a él, respondió positivamente. Mirando a la rubia, dijo que había acumulado conocimiento mágico de aquellos que comía. El rey respondió que nunca le habían dicho que lo usara. El moreno transformó su mano en la de un dragón y dijo que no era necesario. Mientras pinchaba una golosina con su uña, comenzó a decir que la magia tiene un tiempo de lanzamiento y existe el peligro de que todo salga mal en el proceso. Y al mismo tiempo, las habilidades de las criaturas absorbidas no tienen estas limitaciones. Son mucho más cómodos de usar. El chico recogió la galleta y preguntó cuál era la necesidad de magia cuando había habilidades con alta compatibilidad. Arwen hizo una mueca de disgusto y dijo que había un cierto romance en esto, porque no todos los días se metía en un mundo como los juegos de fantasía. El personaje principal presentó al personaje y dijo que en los juegos, la magia era una lástima para la etapa inicial. Dijo que los más fuertes eran los guerreros de una sola mano y los arqueros sigilosos, que darían amor a los hechiceros a cambio de su dinero. Un dragón de 3 cabezas con cuerpo humanoide apareció por encima de los elfos. Rasus se lo miró con miedo. El héroe suave golpeó al ejército. Miró a los elfos. Ya había cadáveres bajo sus patas. Kem comentó sobre las 3 cabezas convirtiendo sus brazos en cabezas de hidra, luego en cabezas de dragón y reemplazando las funciones de sus brazos con alas y un wyvern recientemente adquirido. Tenía una masa en la punta de la cola. El tipo pensó que en lugar de la habitual, usaba la cola de un dinosaurio antiguo. Los guerreros elfos preguntaron asustados qué clase de monstruo era este. La pesada cola se elevó. Kem comenzó a atacar al ejército. Rasuse, con sorpresa en los ojos, comenzó a preguntar qué estaba pasando. Un elfo corrió hacia él y comenzó a preguntar, ¿es esto un dragón, una hidra o un wyvern? Exclamó que algo no identificado los atacó. La luz comenzó a aparecer en la boca del dragón. El hombre de pelo blanco se animó. Agitó su bastón, gritando a los demás que devolvieran la protección contra el fuego. Todos los guerreros crearon sellos naranjas. El protagonista disparó de su boca.
Las vigas fueron para los guerreros. El caballero abrió la boca en estado de shock, preguntándose cómo había pasado la protección a través del fuego. Su rostro comenzó a derretirse. El dragón entrecerró los ojos y dijo que era ácido, un líquido cáustico extraído del limo ácido, y que no tenía nada que ver con el fuego, por lo que sus escudos eran inútiles. Formando magia en su boca, dijo que esta vez definitivamente era llama, y que deberían cubrirse adecuadamente. El protagonista lanzó un ataque de fuego. El elfo, con horror en sus ojos, comenzó a decir que era imposible. Miró a los guerreros, recordando esta imagen. Él ya había visto esto en la profecía. El rey miró las paredes de la torre, pensando en la expresión de su rostro del futuro. El rubio apretaba los dientes, diciendo que la morena se había convertido en un monstruo aún más grande. Rizu se dio cuenta de que este miedo no era causado por los elfos. Él sonrió y comenzó a reír, diciendo que incluso viendo el futuro, convirtiéndose en esto, el tipo se echó a reír como loco. Apretó con fuerza su bastón y dijo que su descuido era el culpable de todo y que tenía un final lógico. Saltó de su caballo. El elfo saltó por encima del dragón, creó muchos sellos mágicos. El protagonista lo miró. Luego comenzó a mover la cola. Los sellos se curvaban alrededor del elfo. Sacó su bastón y comenzó a activar la ralentización del tiempo. Una enorme cola apareció frente a él. El hombre de cabello blanco respondió con un ojo y dijo que era magia de dilatación del tiempo lanzada 7 veces. La cola se acercó a él mientras decía que con este nivel de tiempo detenido, no podía moverse. Fue golpeado en el suelo. El elfo herido tosió sangre, preguntando por qué no funcionaba. Kern lo miró y dijo que sus habilidades no funcionarían con él. Un caballero corrió hacia el rey y exclamó que el imperio había ganado. Sonrió ampliamente y comenzó a decir que era simplemente increíble, y que con Kim, el imperio podría gobernar el mundo entero. El hombre rubio respondió que era imposible. Se paró con una cara tensa, diciendo que no lo obedecía, y que todas las acciones estaban dictadas por el tratado y si se rompía repentinamente. El tipo frunció el ceño y dijo que las garras de este monstruo estarían apuntando hacia ellos. Miró las brillantes explosiones que se avecinaban. Luxian Luchitas el Pirus estaba sentado en una gran mesa. Se señaló que toda su vida consistió en una serie de pérdidas interminables. Cerró los ojos y toda su vida consistió en comparaciones con sus hermanos menores. Se recordó a sí mismo con el cadáver del monstruo, porque entonces destruyó a la hidra, y ese fue su mayor logro. Sin embargo, entonces su hermano mató al dragón. El hombre de pelo blanco estaba sentado con un cofre de bebida caliente. Se decía que, sin embargo, destruir la hidra también era una buena hazaña, y al final llegó a un acuerdo con la realidad. El elfo puso la taza sobre la mesa. Se dijo que su meseta actual era el asesor político principal, y da consejos políticos. Luxian caminó hacia la salida, y su publicación fue solo para mostrar, ya que el hermano menor podía ver el futuro. Cerró los ojos, notando la melancolía. El chico apretó el puño y pensó que valía la pena dejar los pensamientos sobre el trono, mientras su alma se volvía más ligera. Los elfos corrieron hacia él y lo llamaron en voz alta. El hombre de cabello blanco se animó y preguntó qué había pasado. El hombre cerró los ojos y dijo que el rey había muerto en batalla con los humanos. Los ojos de Luxian se abrieron de par en par y volvió a preguntar. Su rostro se oscureció al escuchar cómo habían muerto no solo su hermano, sino también los 2000 soldados de élite que habían ido con él. El elfo comenzó a recordar al hombre, pensando que el reino no tenía tal poder de lucha. El hombre se acercó a él, diciéndole que el conejo había fallecido demasiado pronto y que no había dejado un hijo para heredar el trono. Llevaba una corona en una almohada y dijo que en ese momento era el único alto elfo vivo que tenía la sangre más pura. El hombre de cabello blanco miró la corona confundido, frunció el ceño y apretó los dientes. Arwen estaba sentado en su despacho. Kim irrumpió. La rubia le dirigió una mirada asustada y le preguntó por qué parecía cada vez más como un monstruo. Cuando se sentó frente a él, añadió que habían llegado noticias de que los elfos capitulaban. El rey mostró el documento y dijo que había una condición en el tratado de capitulación. La morena tomó el documento y leyó que el señor protector de Grand Quentin debía estar presente cuando se firmara el tratado. El rey le preguntó si iría allí con él. Se encontraron en el reino de los elfos. El trío estaba sentado a la mesa de la sala de recepción. Luxian dejó bruscamente su copa de vino. Se puso la mano en el pecho y dijo que después de ese incidente admitió su debilidad y literalmente se le cayó una montaña de los hombros. Miró al personaje principal y dijo que se había retirado de la lucha por el trono y estaba tratando de encontrar algo que pudiera hacer él mismo, independientemente de su origen. Poniendo su mano junto a la corona, el elfo dijo que al final esta sangre lo llevó al trono. El rubio miró a su interlocutor preguntándose qué le pasaba a este borracho de orejas largas. Se llevó el vaso a los labios pensando que se había preguntado por qué había pedido llamar a este monstruo,
pero resultó que solo estaba pasando por la pubertad. Dijo que lo entendía porque también tenía que estar a la sombra de su extraordinario hermano. Luxian se sentó frente a él, notando que entonces lo entendía todo. El rey respondió que quería hacer algo con sus propias fuerzas, pero el entorno no era propicio para ello. El chico cerró los ojos al darse cuenta de esto. Ken miró fijamente su copa de vino. Los ojos del elfo se abrieron de par en par cuando la rubia le preguntó si esta sangre lo había llevado a tener ahora el poder de cambiar el país. Edward sonrió y dijo que eso significaba que podía reformar el sistema establecido, empezando por el derecho de sangre y hasta el verdadero mérito. El de cabello blanco colocó su mano sobre la mesa y dijo que un cambio tan rápido en la forma de vida podría causar más emoción. La rubia sonrió y preguntó quién era el mago más destacado del reino ahora que Resuse se había ido. El chico se quedó paralizado. Se animó cuando le dijeron que la resistencia podía ser suprimida con la propia fuerza. Apretó el puño. Su puño brilló con luz azul. El sombrío Eduardo frente a él pensó que el rey del país no fumaba discursos tan dulces, pero en ese momento, cuando bebió un sorbo de vino, todo ya estaba decidido. Recordó cómo añadió el neurocontrol vespertino. Al recordar el rostro de Luxian, pensó que la palabra clave era propia fuerza. El peliblanco comenzó a sonreír sangrientamente y a decir que podía hacerlo él mismo. Al día siguiente, se sentó en el trono y les dijo a los ministros que ayer había negociaciones con el reino del Gran Quintín. El tipo frunció el ceño y dijo que, como resultado, llegó a la conclusión de que si la guerra continuaba, su lamentable e inevitable pérdida y la propia raza de elfos podrían estar en peligro. Los ministros se animaron cuando dijo sobre la rendición. De pie frente al gobernante, dijeron que eso era simplemente impensable y preguntaron por qué debían admitir la derrota. Luxian apretó los dientes con irritación mientras ella exclamaba que deberían ser considerados responsables del asesinato de los miembros de la familia real. Pensó que todo sucedió como se esperaba. Hizo un gesto con la mano y pidió silencio. Alguien notó que el rey de Rasu ni siquiera pensaría en capitular. Las venas del rostro del elfo se hincharon mientras escuchaba, lo que no era de esperar de un miembro de la familia real y una no entidad que daba con su propia fuerza ni siquiera era capaz de hacerlo. Distorsionado por la ira, Luxian preguntó con voz oscura cuál de ellos acababa de soltar una vil burla. Todos se hicieron a un lado, dejando a un hombre. Se sacudió en estado de shock y comenzó a decir que todo estaba mal. El vapor comenzó a entrar de su cuerpo, la piel del hombre comenzó a secarse y gritó fuerte. Cuando se desplomó en el suelo, los demás exclamaron que toda la humedad de su cuerpo se evaporó. El gobernante sonrió sediento de sangre, notando mentalmente que con su propia fuerza cambiaría el reino. En este momento, nació el futuro tirano que camina por el desastre natural Luxian. Una bolsa cayó sobre la mesa. Khem arrojó la cabeza frente a su rey. Al mirarlo, la rubia dijo que con esto habían cumplido una cuarta parte del plan. Mirando hacia abajo, la morena preguntó a quién apuntarían a continuación. El rubio se frotó la barbilla y dijo que estaba pensando en los enanos, pero su compañero le preguntó qué le pasaba. Edward lo miró y dijo que tenían que conseguir la cabeza no de cualquiera, sino del gobernante del país, y además, la República Everman se consideraba un país amigo y la prisa no era deseable aquí, por lo que debían prepararse. Sentado en la oficina, el tipo preguntó cuánto tiempo tomaría. Le dijeron que unos 6 meses. El protagonista miró al rey y dijo que era mucho más rápido de lo que esperaba, y luego preguntó si lo necesitaría durante este tiempo. Edward respondió que no, solo en caso de fuerza mayor. Kim se dio la vuelta y dijo que en ese caso se tomaría unas vacaciones. La rubia decidió preguntarle dónde, pensando que se le había vuelto a ocurrir algo. El tipo apretó los dientes y se detuvo. Dijo que iría al bosque interminable, donde apareció por primera vez en este mundo. El bosque interminable, como su nombre lo dice, es un enorme bosque ubicado en el continente de Elmwood. Mostrando monstruos, se dijo que en el bosque interminable, se distinguen convencionalmente 3 partes. Cuanto más afuera, medio y profundo sea el matorral, y cuanto más te adentres, más monstruos peligrosos podrás encontrar. El personaje principal, en forma de animado, señaló que decidió volver a los orígenes y escarbó en la memoria del dragón, almacenando recuerdos de la vida en el bosque, y luego se le reveló la verdad. Ken pensó en sí mismo de diferentes maneras y mentalmente notó que las habilidades que había usado hasta ahora serían completamente inútiles en las profundidades de este bosque. Y los monstruos de la parte exterior, que absorbió al comienzo del viaje, son como un aperitivo para todos los habitantes de la espesura. Mirando los altos acantilados, notó que incluso el dragón rojo estaba solo en el medio de la cadena alimenticia del matorral, por lo que el que se comió había hecho un nido en la parte exterior del bosque. Aparecieron orejas de conejo. Un conejo de ojos saltones estaba sentado en la hierba. El tipo trató de saltar sobre él. El conejo se sobresaltó. Inmediatamente saltó. Al verlo huir,
La morena murmuró que era rápido. Pensó en cómo en este lugar, lo más importante para sobrevivir no eran las habilidades físicas destructivas, sino el sigilo, el camuflaje, la evasión y la velocidad de carrera. Una semana después, el conejo estaba masticando la hierba. El protagonista semi-invisible trató de agarrarlo. A medida que la sangre brotaba, notó mentalmente que después de practicar durante 7 días, finalmente había perfeccionado las habilidades que necesitaba. Mientras el cadáver del animal yacía en el suelo, Ken pensó que el poder mágico era una parte integral de las criaturas vivas del continente Elmwood. Por lo tanto, en aras del sigilo, debe evitar la ocurrencia de resonancia mágica y, por lo tanto, usar solo las habilidades de los animales terrestres. El tipo sostenía al conejo, pensando que las sustancias de sepia sintetizadas por la planta química del núcleo de la mazmorra causaban el efecto de invisibilidad, y dominó perfectamente la marcha de las criaturas de 2 y 4 patas. Al salir, comenzó a comerlo, pensando que con esto dominaba todas las habilidades básicas de supervivencia y ahora puede profundizar. La morena caminó por la espesura del bosque interminable. Miró hacia un lado, preguntándose si aquí es donde comienza la zona profunda. Al no notar algo desde arriba, dijo que no es muy diferente del Polo Medio. El protagonista cambió bruscamente la mirada, se alejó de un salto del fango. El limo comenzó a moverse, cortó el cuerpo del gatito por la mitad. Ambos cayeron al suelo. Los ojos del tipo se abrieron de par en par. Miró el limo cercano. Los torsos, las patas y la baba yacían en círculo. Las piernas comenzaron a elevarse y aterrizaron en el suelo. El limo los golpeó, los cortó a la altura de las rodillas. 2 piernas cayeron al suelo. Comenzando a crecer nuevos, el protagonista se preguntaba si podría determinar la ubicación del enemigo por la vibración del suelo. Pensó que era como un maestro de Batajutsu. Recordando cómo el monstruo cortó las piernas, Ken miró más de cerca y pensó que eso significaba que era una baba cortante, que se vuelve plana como una hoja y se lanza a alta velocidad, aumentando así su capacidad de corte hasta el límite. El tipo golpeó el suelo. La baba le cortó el brazo desde el hombro. Cuando la extremidad cayó al suelo, pensó que intencionalmente había creado una vibración y provocaría su ataque. La morena miró al monstruo. Se lamió los labios, pensando que cuando se acercara, se lo comería. El protagonista sonrió sediento de sangre. Después de un tiempo, caminó por el bosque, pensando que el limo cortante era definitivamente fuerte, tanto que podría llamarse el mejor en apuñalar y cortar, pero no podía usarlos. Al mirar la mano del limo, Kim notó mentalmente que las formas que tomaban no estaban genéticamente fijadas y que no podía reproducirlas basándose solo en lo que veía, y que no podía adoptar las habilidades de un limo que no tenía inteligencia y memoria. Llegó a la parte exterior del bosque interminable, un pantano. Era un árbol habitado por hombres lagarto que adoraban al dragón en el pasado. El pie de una mujer pisó el suelo, diciendo que aquí había un caos total. La rubia con armadura miró a su alrededor y preguntó qué había pasado aquí. El paladín Fjordkrit frunció el ceño, preguntando a dónde habían ido las numerosas tribus de hombres lagarto. De pie en el pantano con su amiga, dijo que, a juzgar por la falta de cadáveres, había una alta probabilidad de que simplemente se hubieran mudado a algún lugar. La rubia de rostro tenso dijo que no se podía hacer nada, y aunque no era la tarea más agradable, solo quedaba interrogar a los habitantes del lugar. La chica de cabello oscuro, candidata a los santos de la iglesia de la diosa, llamada Ana, preguntó por los habitantes locales. Mientras caminaban, Fjordkrit dijo que, por lo que ella sabía, había una aldea de orcos en las cercanías, por lo que necesitaban caminar. El héroe frunció el ceño. ¿Quién iba a decir que sería derribado de un solo golpe incluso cuando se acercaba a la espesura? Caminó hacia adelante, pensando que había sido demasiado descuidado. Necesitaba verificar las habilidades de las criaturas del medio del bosque. La morena atacó al monstruo con una baba. El guiberno cayó al suelo y su cuerpo quedó cubierto de profundas heridas. El hombre miró con disgusto su mano, convertida en baba. Murmuró que, como era de esperar, era difícil de controlar. Kim trató de copiar el movimiento de corte, pero la forma era inestable. El caballero miró las heridas en el cuerpo del lagarto y notó que el poder era significativamente inferior al original. El hombre se acercó a la víctima y pensó que si hubiera un limo para cortar aquí, habría cortado estas partes perfectamente. Recordó que al principio, cuando no pudo atrapar al dragón, se vio obligado a recurrir a un método de caza bastante tedioso. El héroe pisó el pecho del guiberno. Gritó para que un monstruo así se acercara a él. La morena la miró ominosamente y sonrió. Definitivamente se había vuelto más fuerte. Las antiguas tierras del clan orco Onyx. Las 2 chicas miraron las ruinas. Fjordkrit señaló que la situación aquí no era muy diferente. Se dio la vuelta sorprendida y dijo que pensaba que todos los orcos eran bárbaros, pero parecía que esto no era del todo cierto. Los compañeros se acercaron a las tumbas decoradas con flores.
Paladín se dio cuenta de que se les inculcaba una cultura de luto por los muertos. Se agachó para comprobar la frescura de las flores. En ese momento, un orco con una pala se acercó a ellos y les preguntó quiénes eran. La rubia se dio la vuelta bruscamente. Frente a ellos había un orco con un chaleco y una nariz perforada. Era Wanderer Brard, un orco de Onyx. Preguntó qué estaban haciendo allí. La muchacha protegió a su compañero con su cuerpo y respondió que venían del estado eclesiástico. El interlocutor la miró y le preguntó por qué la iglesia estaba allí. Horkrit ignoró la pregunta y preguntó si sabía lo que había sucedido allí. Apretó los dientes y dijo que un monstruo había aparecido en este lugar, los atrajo a una trampa y los obligó a luchar contra un dragón. En esa batalla, casi todas sus tropas habían muerto y el pueblo se había convertido en cenizas. La rubia miró tensa al interlocutor y asumió que lo mismo le había sucedido a la cercana aldea de los hombres lagarto. Brad frunció el ceño y dijo que todos habían sido devorados por este monstruo. No conocía los detalles, pero sospechaba que esto era solo el comienzo de su actividad. Los tres estaban cerca de las tumbas. La paladín cruzó las manos y dijo una oración. El orco miró a las chicas, se disculpó por llegar tarde con el saludo y dio su nombre. Brad dijo que las andanzas en el clan Onyx habían sido confiadas durante mucho tiempo al guerrero más famoso. Su deber consistía en vagar por el bosque interminable e identificar anomalías o peligros. Todo comenzó cuando el orco descubrió un carruaje de hierro roto durante una patrulla. El interlocutor señaló que lo extraño era que era imposible enganchar caballos a ella y en su interior encontró personas con gargantas desgarradas. Al parecer, alguien los mató después de la colisión. El orco llevaba un chaleco militar, la armadura que encontró en los cuerpos. Agregó que alguien había pateado la puerta del carruaje desde adentro. Después de este descubrimiento, muchas cosas inexplicables sucedieron en el bosque. Todos los trolls y hombres lagarto desaparecieron de la noche a la mañana sin dejar rastro. Entonces el errante Brad se alarmó, pero cuando regresó a la aldea, ya había sido destruida. El paladín lo miró detenidamente y le preguntó cómo sabía lo que había sucedido si no estaba en la aldea durante este incidente. El orco tomó el cuchillo. Aparecieron círculos mágicos a su alrededor. El interlocutor extendió su mano a la niña y le dijo que la tomara si quería saber. Horkrit lo miró tenso y lo tomó. El lugar donde se dieron la mano resplandeció. Los ojos de la rubia brillaron. Vio una llama en la silueta de un hombre sosteniendo una espada. Cortó a un bebé dragón con él y arrojó el arma al líder orco. Los ojos de la rubia se abrieron con sorpresa. La niña entrecerró los ojos y murmuró que debía ser magia del tiempo y se sorprendió de que alguien que no fuera el rey elfo Resus pudiera usarlo. Brad apretó la daga y explicó que era solo magia espiritual y una habilidad de psicometría de bajo nivel. Permiten leer los recuerdos de los objetos. Los socios lo miraron con atención. La rubia concluyó que el interlocutor encontró al criminal con esta magia. Se sentó y dijo que el carruaje de hierro, la aldea de los hombres lagarto y la daga almacenaban recuerdos de la misma criatura. El orco entrecerró los ojos y murmuró que el bastardo abandonó el bosque interminable hace muchos años, pero recientemente reapareció aquí. Una bola amarilla brilló en su mano y usó la resonancia espiritual. La punta de la daga giró. El interlocutor señaló en la dirección donde apareció el criminal. El héroe caminaba por el sendero. El bosque interminable parece un bosque ordinario, pero en el bosque profundo no lo es en absoluto. Un espectáculo endiablado que golpea la imaginación. Aquí, los glaciares y un volcán activo conviven en equilibrio. Se convirtieron en la base de este extraño ecosistema. Todos los seres vivos aquí evolucionan, luchando por la vida en condiciones extremadamente duras. El primer lugar para ir es una montaña solitaria que se eleva sobre el glaciar. En la cima, cubierta de nieves eternas, vive la única especie de dragones que fue capaz de adaptarse a la vida en la espesura del bosque interminable. Estamos hablando del dragón de hielo. Recuerdos de un ataque de dragón a una ciudad portuaria. Los hombres bestia huían, todo estaba en llamas y un lagarto alado volaba en el cielo. La candidata a santa se estremeció después de que se dirigieran a ella. Caminó detrás del orco y el paladín a través del bosque en la dirección a donde conducía la daga. La rubia se volteó hacia ella y le preguntó si todo estaba bien o si algo le molestaba. La morena parecía un poco nerviosa, pero respondió que todo estaba bien, solo estaba pensando un rato. El caminante Brad se adelantó con una daga, miró a sus compañeros y les pidió que se prepararan, porque no se sabía cuándo aparecería este monstruo. El medio demonio cerró los ojos y le tocó la cabeza. La niña frunció el ceño y trató de entender qué tipo de recuerdos surgían de vez en cuando. Desde la última vez que estuvo aquí, parecía haber empeorado aún más. La morena sintió que había olvidado algo importante. La espesura del bosque interminable, la zona de los glaciares. El protagonista estaba de pie detrás de un árbol. Un monstruo parecido a un ciervo huía de varios dragones de hielo.
No importa cuán fantástico fuera este mundo, las criaturas vivientes se movían esencialmente de acuerdo con las leyes de la física. La morena se escondió y pensó en qué principio funcionaba el frío vomitado, si todo aquí tenía una explicación razonable. Una luz azul apareció en la boca del dragón. Al principio, el hombre pensó que el monstruo podría liberar nitrógeno líquido. El dragón arrojó un aliento helado y la víctima se congeló por completo. Kem observó atentamente. El tipo transformó su dedo en una baba y lo expuso al ataque del dragón. Se congeló, y el héroe observó atentamente cómo se desprendía un trozo de hielo. El caballero, decepcionado, pensó que era solo agua. El aliento del dragón de hielo en sí no se congela. Todo se congela debido a la baja temperatura del lugar después de que cae bajo la corriente de agua. El héroe observó cómo los dragones se llevaban a sus presas. Este ataque solo puede funcionar en las montañas nevadas. El resultado de observar a los dragones de hielo es que definitivamente han evolucionado, se han adaptado con éxito al duro entorno. Pero evolucionar no significa hacerse más fuerte. El hombre rastreó a los monstruos y encontró su cueva en las montañas. Por el contrario, tener una forma fácil de conseguir comida reducía sus capacidades físicas porque no había necesidad de cazar. Pasan la mayor parte del tiempo durmiendo para minimizar el gasto energético. Aunque no se puede contar con grandes capacidades físicas, este anticongelante andante fue capaz de adaptarse a la vida en absoluto frío. King sonrió depredadoramente. Se le despertó el apetito. Transformó su cuerpo en un dragón. 2 lagartos de hielo volaron hasta la entrada de la cueva y miraron dentro. En el interior, encontraron el cadáver de su pariente, que estaba siendo devorado por un dragón rojo. El monstruo de hielo gritó y preguntó qué estaba haciendo. El héroe lo miró, la sangre brotaba de su boca. Dijo que se convertiría en un dragón de hielo como él y lo emboscaría, pero regresó temprano. El monstruo atacó al intruso y dijo que el héroe era un tonto por atreverse a entrar en su nido. Apareció la luz. Un látigo azul apareció de las profundidades de la cueva y golpeó al dragón en el cuello. Cayó de espaldas y tenía un corte profundo. Ken dio un paso al frente. Uno de sus brazos se convirtió en baba. El resultado de la asimilación del dragón de hielo es el estudio de la composición de los componentes del anticongelante vivo y la proporción porcentual efectiva de las sustancias mezcladas. El moreno desarrolló cuernos y púas en su cuerpo. 2 lagartos alados más aterrizaron frente a él. De repente, el hombre saltó sobre ellos y les perforó el cuello. 2 cuerpos cayeron detrás de él. El héroe se puso de pie y pensó que a partir de hoy el ecosistema de la zona glaciar y la espesura del bosque interminable cambiarán. La morena miró hacia el volcán en erupción. El paladín y el candidato a la santidad estaban sentados en el suelo. La rubia indagó sobre el estado físico de su compañero. La niña respondió que hasta ahora todo estaba bien. Jorkrit la miró con atención, escudriñando. Sin hiperventilación. Sin anoxia. No hay síntomas de impotencia. Conclusión, verdad. Se miraron y la silueta de un orco apareció junto a ellos. La rubia pidió hablar de inmediato si su pareja estaba en problemas. El paladín se dio la vuelta. El vagabundo Brar se acercó a ellos con una daga en la mano y sugirió que siguieran adelante. El trío se adentró más en el bosque. La espada en la mano del orco brilló y vibró. Se detuvo y levantó el puño en señal de advertencia. Brar miró el rastro de fuego en el suelo y dijo que el enemigo estaba cerca y que estos rastros definitivamente no eran una ignición natural. El paladín se acercó y miró las huellas. La muchacha preguntó si eran las huellas de aquel monstruo. El orco sudó y respondió que, a juzgar por la reacción de la espada, lo eran. Los compañeros siguieron las huellas más allá. El calor los alcanzó. Todos sudaban y entrecerraban los ojos. Cerca del volcán había un hombre con la cabeza en llamas. Este era el personaje principal. Bosque interminable, zona de volcanes. Las criaturas que viven en la zona de los volcanes no tienen nombre. Debido al hecho de que la superficie de la Tierra es caliente y el paisaje cambia constantemente, no hay persona que pueda acercarse y observarlos. Esto se aplica a todos excepto a un monstruo. El héroe caminó hacia adelante. Su ropa estaba carbonizada, pero su cuerpo resultó ileso. Entrecerró los ojos y pensó que, por primera vez en mucho tiempo, las escamas de salamandra eran útiles. Tuvo la suerte de conocerla. Estas criaturas se han considerado extintas durante mucho tiempo. ¿Qué tiene como resultado? La planta química del núcleo de la mazmorra produce los componentes necesarios para la síntesis de combustible. La bolsa de agua del dragón de hielo le permite almacenarlos en grandes cantidades. Los vasos sanguíneos del dinosaurio gigante distribuyen el combustible por todo el cuerpo, y las glándulas sudoríparas de los hombres lagartos se secretan en la superficie de la piel. Y por último, la temperatura corporal de las criaturas de lava, que enciende el combustible al menor contacto. Y es un monstruo que combinó todo esto. Su cuerpo estaba cubierto de escamas de fuego y su cabello estaba en llamas.
El héroe se volvió hacia los tres y notó que se trataba de una sorpresa inesperada. El paladín miró sorprendido al maestro. El orco dio un paso adelante y exclamó que este monstruo había destruido a su tribu. El hombre lo miró detenidamente y dijo que era el errante Brard. Se pararon uno frente al otro. El orco se sorprendió de que el héroe lo conociera. Aparecieron los colmillos de Kem y su rostro cambió. Él sonrió y respondió que realmente había alguien entre los orcos que no lo conocía. Brard miró el rostro del anciano en estado de shock. Luego corrió hacia adelante, gritando cómo se atrevía a usar la imagen de su líder. El orco blandió su espada y golpeó al hombre en el pecho. La morena miró el arma con sorpresa. El oponente frunció el ceño y dijo que había estado entrenando durante muchos años en previsión del momento de la venganza. Apretó la empuñadura de la daga, se balanceó y, gritando, asestó una serie de golpes. El héroe no esquivó. Un humo púrpura emanaba de su mano. El hombre entrecerró los ojos. El orco golpeó a la morena en el pecho. El paladín observó la batalla. Ella estaba atónita y no entendía lo que estaba sucediendo aquí. La rubia estaba tensa. Necesitaba ayuda, pero no sabía a quién debía apoyar. El errante Brard, que se vengaba justamente del monstruo que exterminó a su raza, o el señor protector real, el caballero y su mentor. La niña apretó los dientes y notó el humo púrpura. Fjord saltó rápidamente hacia atrás y agarró al candidato a la santidad. Echó a su compañero al hombro y echó a correr. El paladín dijo que necesitaban alejarse lo más posible de aquí. La morena miró a su interlocutor y le preguntó por qué. El aprendiz del héroe frunció el ceño y respondió que era un veneno mortal. El humo se esparcía por todos lados. El orco respiraba con dificultad y le aparecieron venas en la cara. Frunció el ceño y murmuró que su oponente era un cobarde. El errante Brard apretó la espada en sus manos y dijo que tenía que dar al menos el último golpe. El orco clavó el arma en el pecho del hombre, pero ni siquiera pudo rascarla. Temblaba y no podía creer que eso fuera posible, que no le quedara ni una herida. Sus ojos se pusieron en blanco y Brard se desplomó en el suelo frente al héroe. El hombre lo miró con indiferencia. La paladín corrió por el bosque, cargando a su compañero. La morena frunció el ceño y le pidió que la soltara, porque Wanderer Brard todavía estaba allí. Fjord frunció el ceño y argumentó que tenía que protegerla a toda costa. El santo candidato comenzó a sudar y sugirió que unieran fuerzas. La rubia la interrumpió y exclamó que ya era demasiado tarde. Rápidamente siguió corriendo. El resultado de una batalla no está determinado por una simple comparación de fuerzas. Cuando un sacerdote marcial se une a la orden, se les dice que recuerden esto por encima de todo. La paladín frunció el ceño y dijo que no quería ver al candidato a santo suicidarse, porque el valor de su vida era simplemente inconmensurable. La morena frunció el ceño y dijo que, si bien la fuerza vital del hombre era ciertamente enorme, su maná era muy pequeño y su aura era inexistente. Supuso que ese era el precio a pagar por obtener la capacidad de generar tal calor. La sacerdotisa sugirió que al menos tomaran al orco y corrieran juntos. Fjord apretó los dientes y murmuró que tal vez se trataba de un juicio racional basado en el sentido común. Una sombra brilló sobre ellos. El paladín declaró que el maestro no era una persona que pudiera ser juzgada por el sentido común. Algo cayó frente a ellos. Era el cuerpo carbonizado de un orco con una espada rota. La niña lo miró con horror y comenzó a sudar. Una silueta en llamas caminaba detrás de ella. La rubia se dio la vuelta nerviosa. No sabía cómo se comportaría el hombre si pensaba que eran secuaces del señor Bard. Las niñas estaban en peligro. El héroe se acercó y dijo que no había visto al estudiante en mucho tiempo. Enseñó los dientes y se ofreció a mantener una conversación tranquila. El hombre pensó que ella debería estar contenta de que ahora él también la llamara su alumna. Kim sonrió ominosamente. Se pararon uno frente al otro. La sacerdotisa entrecerró los ojos y se liberó bruscamente. La rubia se estremeció de sorpresa. La morena saltó al suelo frente a su compañero. Ella frunció el ceño y apretó los puños. La chica le preguntó por qué había matado al orco. El paladín se acercó a ella, bajó la mano y sonrió. Ella se rió nerviosa y le dijo a la maestra que no se habían visto en mucho tiempo. Él y la sacerdotisa intercambiaron miradas. La morena preguntó si el paladín estaba familiarizado con este monstruo. Fjordkrid prometió explicarlo todo más tarde y pidió no hacer ruido. El héroe miró a la niña y dijo que no había visto a sus hermanos en mucho tiempo. El hombre se tocó la barbilla y murmuró que había un tipo similar, pero resultó que no era el mismo. El estudiante sonrió nervioso y preguntó cómo era el que había conocido después de Montecore. La niña pensó que necesitaban ganar tiempo y ponerse en contacto con el estado eclesiástico. El moreno respondió que él podía transformarse y que su nombre era Meden. La candidata a la santidad se estremeció y se agarró la cabeza. La rubia la miró sorprendida y le preguntó qué le pasaba. La muchacha murmuró un nombre. Ella abrió los ojos y dijo una palabra: hermano.
Imposible, Santa Ana recordó sus recuerdos olvidados. Hace 3 años, la ciudad portuaria de Stockbit después de un ataque de dragón. Una niña yacía en las rocas. Se levantó y miró a su alrededor. La hermana menor de Meden, una mestiza de la unión de un elfo y un demonio, Mairen, se quedó sin hogar y, habiendo perdido su brazo, vagaba por todas partes en busca de su hermano. Eventualmente, escuchó rumores de un joven con vendas, así que se enteró de que Meden había ido al mundo humano y fue al mundo humano después de él. Sin embargo, la niña, en cuyo cuerpo fluía sangre élfica y circulaba maná, no pudo escapar al interés de la iglesia. La orden le dio un nuevo brazo y la sometió a una transformación de la memoria. Con la edad, incluso el color de su piel cambió, y así nació la candidata a Santa Ana. El paladín Fjordcryt fue el encargado de protegerla durante la peregrinación a Tierra Santa. El biochip implantado en su cabeza evaluó su comportamiento en tiempo real, y los datos que recopiló dieron motivos para reconsiderar su rango y posición. Anna, que había pasado por 3 años de entrenamiento sagrado, y el aprendiz del monstruo, el paladín Fjordcryt. Así que los dos se fueron en peregrinación al bosque interminable. La niña abrió el ojo y preguntó qué le había pasado a Meden. El héroe entrecerró los ojos y respondió que lo había matado. El horror distorsionó el rostro de la morena. Se puso furiosa y asumió una postura de lucha. Los torbellinos se arremolinaban a su alrededor. La sacerdotisa hizo una mueca y declaró que no lo dejaría solo. Sin embargo, en ese momento, la rubia la golpeó en el cuello. La niña cayó al suelo. El hombre sonrió y señaló que ahora el control de los poderes era fácil, pero antes era definitivamente más difícil para ella. La rubia se rió entre dientes, recordando el pasado, y dijo que era porque había estado entrenando diligentemente todo este tiempo. El paladín levantó a su compañero y sonrió. La muchacha dijo que en ese momento estaba en una misión y sugirió posponer su alegre reencuentro para otro momento. La paladín soltó una risita nerviosa y pensó en cómo no había logrado ponerse en contacto con el estado de la iglesia a través del comunicador debido a la alta densidad de magia en el bosque interminable. El hombre dio un paso adelante. La rubia se estremeció y exclamó que nunca había tenido la intención de ser hostil hacia él. Solo habían venido aquí para hacer una peregrinación a Tierra Santa. Trató de inventar una excusa. La morena la miró y dijo que se había equivocado de lugar. Extendió la mano hacia un lado, luego se dio la vuelta y caminó hacia adelante. Kim dijo que era imposible establecer comunicación hasta que salieras de la espesura y le pidió que lo siguiera. El paladín lo observó sorprendido mientras el héroe tomaba forma humana. Menos críticos aclamaron y se alegraron de que el destino de morir aquí mismo les hubiera pasado. Uno de los lugares sagrados de la iglesia de la diosa en el bosque interminable es el asentamiento de los hombres lagarto. Incluso en los primeros años del estado eclesiástico, el nombre del santo caballero de los hombres lagarto tronó, porque proviene de Long Tail Fall from Heaven, las afueras del territorio de los hombres lagarto. Los héroes se pusieron de pie y miraron a su alrededor. La rubia miró tensamente hacia adelante y dijo que los hombres lagarto del bosque interminable son cerrados y agresivos, pero dado que estas también son tierras sagradas de la iglesia, hay objetos previamente instalados en las cercanías. La niña cerró los ojos y murmuró que debía haber una conexión aquí. Se volvió hacia Houston. De repente, sus ojos parpadearon y brillaron en verde. La morena la miró. Una voz alienígena salió de la niña. Dijo que este era su primer encuentro y que su número de identificación era PP-10003. Gestión de los caballeros sagrados y supervisión del sector en una sola persona, el líder de Houston. El paladín miró a la heroína y dijo que era un gran honor para ella conocer a un caballero entre caballeros. El hombre miró al interlocutor y le pidió que se acercara al punto. El sistema preguntó qué lo había traído a este lugar. Se pararon uno frente al otro. El héroe dijo que Houston de alguna manera estaba haciendo la pregunta equivocada sobre lo que el hombre quería de ellos. Kim dijo que le pisaba los talones a un caballero del estado eclesiástico y candidato a la santidad, pero durante la destrucción de la tierra sagrada, también cometió genocidio. La muchacha miró al interlocutor y le preguntó por qué suponía que podía exigirles cualquier cosa. La morena respondió que, digamos, permitiría que estos dos regresaran sanos y salvos del bosque interminable. La pérdida de un candidato a la santidad y de un paladín es una gran pérdida. Además, Fjordcryt es un individuo inusualmente valioso. La rubia frunció el ceño y respondió que estaba capitulando. Houston le preguntó qué quería. Kem se rió entre dientes y dijo que solo necesitaban fingir que no había nada en este bosque. El sistema estuvo de acuerdo y esperaba que cumpliera su promesa. El héroe se dio la vuelta, agitó la mano y dijo que iba en esa dirección. Dejó a las chicas detrás de él y se fue. Mairen, recostado en el hombro de la muchacha, lo miró con odio. El hombre prosiguió. Eliminó todas las interferencias, ahora puede concentrarse en el gol. Mientras el emperador sienta las bases para conseguir la cabeza del próximo rey. Kem transformó su cuerpo. Le pisaron la cola.
El héroe miró hacia atrás y vio dos monstruos gigantes sobre él. La morena los miró emocionada y sonrió. Tiempo para una agradable comida. Estos eventos terminaron con la segunda temporada. Medio año después de la fiesta en el bosque interminable, el país de los enanos, el reino de Everman. La multitud en la plaza miró al orador. El enano miró hacia adelante resueltamente y agradeció a los ciudadanos por haberlo elegido. A partir de ahora, el reino seguiría los pasos de la República Popular. Alguien se paró junto a la ventana y vio el discurso en la calle. Señaló que un triste destino había caído sobre el reino enano con su rica herencia. Era el rey de los enanos, Granito Pitcool. Miró hacia abajo con disgusto y murmuró qué clase de presidente era este, elegido por votación. El hombre frunció el ceño y murmuró que una no entidad sin legitimidad no podía gobernar el reino. Claramente, alguien estaba usando trucos sucios a sus espaldas. Los ciudadanos de la multitud tenían miradas furiosas. De lo contrario, la gente no estaría actuando como loca. El rey echó hacia atrás su capa y declaró que él personalmente intervendría y salvaría al reino de la amenaza que se cernía sobre él. Frunció el ceño y exclamó que iba a visitar un país amigo, el reino de Graniteen. Nadie le contestó en el pasillo. El hombre apretó los puños y bajó la cabeza. Murmuró que el poder, transmitido de generación en generación durante cientos de años, fue destruido en solo medio año. La puerta se abrió. El rey felizmente se inclinó hacia adelante y dijo que todavía había quienes lo veneraban. El héroe entró en la habitación y su mano se transformó. Los ojos del hombre brillaron y dijo que había encontrado una segunda cabeza. Pitcool lo miró confundido y le preguntó quién era. El héroe se acercó a él. La cabeza del rey cayó al suelo. El cargo del emperador del reino de Graniteen. Un hombre rubio estaba sentado a la mesa. Kem entró en la habitación. Sostenía una bolsa ensangrentada en la mano. El hombre miró al rubio y le preguntó si este juego de palabras realmente funcionaría. El interlocutor sonrió y respondió que ya había recibido la confirmación oficial de la diosa. Dijo que el rey y el presidente eran conceptos completamente diferentes. La morena lo miró y agregó que la técnica de lavado de cerebro había progresado claramente. El aristócrata se tocó la barbilla y respondió que estaba a punto de terminarse. Edwards dijo que, por cierto, el héroe ya había recibido una segunda cabeza y los resultados de la investigación eran alentadores, pero había surgido un problema. Ken miró inquisitivamente al interlocutor. El rubio frunció el ceño y le preguntó si alguna vez había oído hablar de Port Steele. Era uno de los países que había protestado contra la dictadura del reino de Graniteen y el único que había logrado adquirir defensa aérea. La razón de esto fue su ubicación geográfica. Era ideal para transportar municiones en tiempos de guerra y artículos comerciales en tiempos de paz. Sin embargo, hubo un momento vergonzoso en la historia de Port Steele cuando fue conquistado por el reino. Por lo tanto, ahora que este último se había debilitado debido a la invasión marítima, un enorme ejército rebelde comenzó a hacer estragos en Port Steele. El emperador cerró los ojos y dijo que el reino ya era inestable y que si Port Steele se rebelaba, la cantidad de problemas se dispararía. La rubia miró a su interlocutor y le recordó que le había traído una segunda cabeza en bandeja mientras estaba de vacaciones y le había pedido ayuda. Kim miró con calma a Edward y dijo que había dos soluciones, temporal y permanente. El hombre sonrió y preguntó si el héroe realmente podía calmarlos para siempre. La morena guardó silencio. El aristócrata preguntó cuál era la captura. Los ojos del caballero brillaron y dijo que ya no habría un lugar llamado Port Steele en el continente y que lo más probable es que la civilización tardara décadas en volver a surgir en esta tierra. El rubio aplaudió y sugirió decidirse por una solución temporal. Unos días más tarde, Port Steele, la oficial naval Canroan Baker, la chica de las gafas, cerró los ojos y pensó en el señor protector de Grand Quentin que llegaría hoy para una inspección. Esperaba que el día transcurriera sin incidentes. El personaje principal aterrizó en el suelo frente a ella, dobló las alas y se enderezó. La niña lo miró sorprendida y notó que los rumores no mentían. El hombre era realmente un maestro del disfraz. La oficial se inclinó hacia adelante y se apresuró a presentarse y saludarlo. De repente, un hombre gritó, «¡Viva la República Libre de Port Steele!». Kim miró al hombre de la capucha. Abrió los brazos. La dinamita estaba atada a él. El hombre les gritó a todos que se fueran al infierno. El héroe agitó tranquilamente su ala y apagó el fuego de las mechas. El delincuente miró la dinamita con sorpresa. Sacó y encendió un fósforo y dijo que se podía volver a encender el fuego. La morena agarró su mano y la apretó. El intruso cayó al suelo gritando. Dos personas se acercaron al héroe por detrás y se disculparon por llegar tarde. Preguntaron si todo estaba bien. El héroe se dio la vuelta y ordenó que arrastraran al tipo a la sala de interrogatorios. Kem estaba sentado en una mesa con dinamita. El intruso atado estaba sentado frente a él.
El moreno se cruzó de brazos y preguntó de dónde había sacado la dinamita y si el ejército rebelde lo apoyaba. El hombre escupió y dijo que no iba a decir nada. El héroe se puso de pie y dijo que no le importaba. El criminal lo miró confundido. Le preguntó qué iba a hacer. Sus ojos se abrieron de par en par con horror. Se escuchó un grito. El espía de la máscara estaba apoyado contra la puerta. Kendra se acercó a él y se presentó. Miró al hombre y dijo que el señor Kim había solicitado un asistente de la marina. El interlocutor abrió la puerta y dijo que era solo un mensajero. La niña entró en la sala de interrogatorios y se llevó la mano a la cabeza. Luego saludó en voz alta al héroe. El hombre se paró cerca de la mesa. Frente a él había un taburete. El oficial se acercó a él y le preguntó dónde estaba el terrorista. Las venas del rostro del héroe desaparecieron gradualmente. Le preguntó si estaba familiarizada con el nombre de Scarlett O'Hara. Ella se estremeció de sorpresa y respondió afirmativamente. Era una posada en la calle comercial. La morena se dio la vuelta y pidió que la llevaran allí. El héroe entrecerró los ojos y pensó que había cierta persona detrás de este puerto que todavía se está levantando, pero solo había comido papas fritas. Sus recuerdos no eran suficientes para saberlo con certeza. El hombre exhaló mientras la niña caminaba nerviosa hacia la salida. Ken pensó que siempre estaba atrasado y que todavía necesitaba conseguir 2 cabezas enteras. El caballero siguió a Kendra y decidió poner a Edward nervioso una vez que terminó con el asunto. Un hombre con una capucha azul caminaba por la calle. Se detuvo y sonrió. Una posada en la zona de despliegue del ejército de Portisville, Scarlett Weatherden. La muchacha empujó la puerta y anunció que habían llegado. Entraron. El posadero sonrió y la saludó. El hombre supuso que ella había estado muy ocupada últimamente. El oficial sonrió y respondió que los rebeldes se habían vuelto locos. Algo se movió de repente a su lado. La sangre le salpicó. El héroe había atravesado a un hombre con su mano transformada. El oficial preguntó, estupefacto, por qué le había hecho eso. Los clientes salieron corriendo de la posada gritando. El dueño miró al hombre con miedo y le preguntó qué estaba haciendo. La morena lo miró amenazadoramente y dijo que lo sabía todo. Exigió saber dónde estaban escondiendo los suministros. El posadero se estremeció y apuntó con una pistola al héroe. El hombre disparó. Kendra miró al frente alarmada y gritó. El dueño sonrió y sugirió que el héroe abriera su cráneo para averiguarlo. Ken atrapó la bala en sus dientes y mostró los dientes. Agarró al villano por la cara y lo estrelló contra la pared. El yeso cayó. Había una escalera detrás de la pared. El héroe y su acompañante miraron en esa dirección. El espía se acercó al hombre y señaló que si le hubiera confiado el asunto, lo habría encontrado sin ruido innecesario. Kim dijo que sería más rápido de esa manera. Kendra los miró en estado de shock. No podía creer que hubiera un pasadizo secreto en una modesta taberna. Los 3 bajaron las escaleras. La niña se estremeció y tocó la caja. Tenía una marca de la marina. Eran los suministros de su ejército. Había mucha dinamita en las cajas. El oficial estaba indignado. ¿Podría haber realmente un traidor en el ejército? Apretó el puño y no podía creer que pudieran hacer algo así mientras sus soldados morían a manos de los rebeldes. El héroe se dirigió a la salida y pidió que le confiaran la investigación. Subió las escaleras y se acercó al posadero postrado. El rostro del hombre estaba cubierto de baba. El villano abrió los ojos y vio la boca de una serpiente sobre él. Kim estaba sentada en el suelo, masticando. El moreno abrió los ojos y dijo, Juan Fundador. Un hombre con una capa azul caminaba por las calles de la ciudad. Entró en un edificio abandonado. Había hombres sentados a la mesa. Dijeron que su camarada barajador de la veleta escarlata había sido derrotado. Todo lo que tenían que hacer era cambiar al plan B. El hombre con un parche en el ojo miró a sus interlocutores y dijo que esto podría ser difícil, ya que el que atacó la posada era el Lord Protector Grant Cantin. El chico de la capa verde se puso nervioso y preguntó por qué una persona tan famosa estaba allí. Un hombre con una capucha azul se acercó a ellos y se disculpó por interrumpir la reunión. Era el mitad hombre, mitad mono, John Founder. Sacudió la poción en su mano y dijo que apenas podía sacarla. Sus aliados lo miraron felices y le preguntaron si eso era de lo que estaba hablando. John mostró una bolsa de botellas y dijo que este era su trampolín para la transición a una nueva era. Todos se volvieron hacia él y se regocijaron de que con esto podrían enfrentarse al maldito Lord Protector. El posadero se apoyó en la pared y murmuró que era una noticia maravillosa. Schaffler respiraba con dificultad. Los villanos preguntaron cómo sobrevivió. El hombre mono lo miró. El posadero dijo que tuvo suerte, que apenas escapó con vida.
Le preguntó al fundador si esto era lo antiguo que él creía que era. Él sonrió y respondió afirmativamente. El hombre agregó que este elixir mágico los ayudaría a entrar en una nueva vida. Schäffler sonrió y dijo que las pruebas y los criminales estaban reunidos en un solo lugar. Un humo púrpura comenzó a salir de su cuerpo. Las personas presentes lo miraron confundidas. El hombre mono suspiró y preguntó qué era. Sus ojos se pusieron rojos y se abrieron de par en par. Los villanos tosieron. John se desplomó en el suelo. El héroe los miró con una sonrisa y dijo que era gas lacrimógeno a base de gas lila. Un día después, el lugar de ejecución de Port Steele. Los delincuentes estaban amarrados en la plataforma. Kendra estaba de pie junto a él con una lanza. Una multitud se había reunido en la plaza. La niña frunció el ceño y exclamó que los rebeldes afirmaban estar actuando para la liberación de Port Steele, pero al final su líder resultó ser nada más que una marioneta en manos de un instigador secreto. Y este cardenal gris no es otro que la Asociación Universal Extranjera que trabaja en interés del Estado aliado de los hombres bestia. El hombre mono estaba cubierto de heridas. Lo golpeó con la parte trasera de su arma y lo llamó representante de la asociación que se escondía entre los rebeldes. Los criminales temblaban detrás de ella. Kendra dijo que junto con él, también arrestaron a oficiales de alto rango de la Marina que habían conspirado con los rebeldes. Los hombres la miraron con miedo y le pidieron perdón. La niña mostró una botella de poción. Ella exclamó que este frasco contenía el líquido que iban a distribuir, y esto era una prueba de su intención criminal. El oficial descorchó la botella y se volvió para mirar al villano. El hombre le pidió que esperara. La muchacha vertió el líquido en su boca. El criminal tragó saliva y tosió. Él la miró con disgusto y le preguntó qué le había dado de beber. Kendra frunció el ceño y respondió que esta era el arma secreta de los bastardos a los que había ayudado. Ahora sentiría en su propia piel en lo que se había metido. Aparecieron Dance en el cuerpo del hombre y luego comenzó a aparecer el pelaje. Hizo una mueca y preguntó qué le estaba pasando. Sus ojos se pusieron rojos. El hombre gruñó. El criminal se convirtió en hombre lobo y rompió la cuerda. Se paró frente a la multitud. La saliva fluía de su boca y sus ojos brillaban de color rojo. Todos gritaban que era un demonio. Kendra vertió el frasco de líquido en la boca del villano. En ese momento, renació como un feroz hombre lobo. Era un frasco con un líquido mágico rojo, que era una mezcla de sangre de perro de un hombre bestia. Era un enorme hombre lobo y un hombre tigre. Las personas que bebieron el líquido mágico se convirtieron en un demonio hombre lobo, y como resultado de este incidente, se reveló información de que los hombres bestia y los demonios estaban relacionados de alguna manera entre sí. John fue herido y golpeado por todas partes, y además, cuando se supo que el espía del poder aliado de los hombres bestia, John estaba relacionado con la raza demoníaca, se reveló que el poder aliado estaba dirigido por la raza bestia demonio. Era una ciudad portuaria, por la que fluía un río. El asesino real bajó la cabeza y dijo que estos eran los resultados de la investigación de Kim. El mercenario se paró frente a Edward, quien comenzó a razonar que los hombres bestia y los demonios bestia eran muy similares y era difícil distinguirse entre sí, pero nadie podría haber pensado que usarían esto para tomar el poder en la potencia aliada. El rey presentó al demonio asesinado con una expresión abatida y dijo que si hubieran retrasado la eliminación del rey demonio, la nación aliada de los hombres bestia podría haberse unido a la guerra contra ellos. Edward luego miró hacia adelante y sugirió que ya habían puesto las manos en Port Steele, lo que equivalía a que intentaran matarlos. El rey sonrió maliciosamente, dándose cuenta de que no había pensado que llegaría una oportunidad tan maravillosa para comenzar una guerra, y para alguien que simplemente devoraba todo a su paso. Este monstruo le había hecho un gran favor. Edward colocó su mano sobre la mesa mientras se levantaba, y dijo que deseaba nombrar a la nación de hombres bestia aliados y a la Asociación Universal for Land como los secuaces del rey demonio. Miró al asesino con una expresión sombría y le ordenó declarar la guerra. Los enormes barcos estaban amarrados en la orilla seca. El protagonista se paró junto a Edward y le preguntó qué era. El nuevo rey dijo que se le había ocurrido algo muy interesante. La rubia miró burlonamente a Kim y le dijo que querían lanzar a estos armadillos a tierra. El protagonista no entendía cómo era posible esto y pensó que el rey estaba delirando. Edward miró a la morena con una mirada disgustada, quien preguntó si no sería más fácil usar el casco de tiburones blancos en tierra. La rubia estaba un poco desconcertada y explicó que los tiburones no podían moverse fuera del agua. Edward levantó una ceja con una mirada perpleja cuando le preguntaron si los armadillos podían moverse fuera del agua. Edward se dedicó una sonrisa burlona y movió la frente, dándose cuenta de que no había contado la parte más importante del plan. Sonrió maliciosamente y dijo que el mago de agua más fuerte del mundo actuaría como su aliado en esta guerra.
El personaje principal lo miró fijamente, entendiendo de quién estaba hablando. Era el rey del reino de los elfos, Lucian Alpirus de Alpirus. Dijo que su reino participaría en la guerra Furlan como aliado del gran continente. Sus súbditos se quedaron boquiabiertos con incredulidad, diciendo que, a pesar de las circunstancias, había sido demasiado repentino. Lucien se rascó la oreja con una expresión fría cuando le dijeron que su reino aún no se había recuperado de la guerra anterior. Se sopló el dedo meñique cuando le dijeron que, en su opinión, era mejor concentrarse en la economía doméstica por ahora, pero ordenó a todos que se callaran. Se sentó en su trono frente a sus súbditos y notó que no entendían que la decisión no se discutió, y que los jóvenes nobles como ellos deberían estar preparándose para la guerra ahora, no moviendo la lengua. Estos nobles se inclinaron de inmediato cuando vieron la mano mágica y brillante de su rey, quien les informó que si tenían alguna objeción, podían expresarla ahora mismo. Lucien sonrió maliciosamente, levantando la mano con un aura, y señaló que ya estaba preparado para perder a un par de súbditos leales de todos modos. Los elfos se quedaron de pie con miradas abatidas cuando uno de ellos se vio rodeado por un aura. Estos nobles inmediatamente cayeron de rodillas frente al rey, declarando de inmediato que no tenían declaraciones. Miró hacia adelante con una mirada mágica maliciosa y ordenó a todos que se prepararan rápidamente para la guerra. El reino élfico entró en la guerra Furlan por la fuerza. Fueron transportados a la gran potencia naval, el reino de Alfaplume y al quinto puerto militar, donde se encontraban los barcos. Era un ejército aliado dirigido por el Gran Continuo, donde el comandante en jefe era Kim. Entonces, el comandante en jefe del reino de Alfaplume era el gran almirante Asdemol y el tercer comandante en jefe de los elfos era Lucian. Los tres estaban de pie en la cubierta del barco. Edward estaba de pie junto a su tío, mirando los barcos. Miró a su tío descontento y le agradeció por ayudar en esta guerra. El rey de Alfaplume, Lion Alphaplum, presentó a los monstruos Gyojin con una mirada enojada, y supo que nunca habría accedido a esto si no fuera por la deuda por ayudar con la invasión de esos monstruos, porque el poder del gran continente ya era demasiado grande para negarse. Lion frunció el ceño y preguntó por cierto, ¿cómo iba Edward a atacar al estado aliado de hombres bestia desde aquí? El rey presentó un mapa de cómo se movían por mar. Explicó que si iban por mar, él respondía que había puertos más cercanos a 5 y que no entendía por qué desde aquí. El rubio miró fijamente a su tío y dijo que no tendrían que usar la vía fluvial, porque estaban atacando directamente a la capital. Imaginó en el mapa cómo iría directamente a la capital sin la vía fluvial. Edward miró a su tío, quien supuso que habían decidido abrirse paso a través de las montañas, y se preguntó por qué necesitaban todos estos acorazados. Edward sonrió maliciosamente y respondió que cruzarían las montañas con ellos. Lion se cruzó de brazos y miró hacia otro lado mientras una luz azul se iluminaba frente a él, pensando que Edward se había vuelto loco. De repente, enormes tentáculos azules se extendieron fuera del agua. Lucien estaba en la cubierta y controlaba los círculos mágicos. Su capa y su cabello ondeaban por el flujo de una gran ola. Las corrientes de agua comenzaron a llegar a los barcos. Estos barcos se elevaban en el aire con la ayuda de la energía hidráulica. El almirante retorció la cara en sudor, sorprendido por esto. Enormes corrientes de agua transportaban los barcos por el aire. Lion miró hacia arriba en estado de shock, sin entender cómo se movían los acorazados con la ayuda de la magia del agua. Estos enormes barcos flotaban en el aire con la ayuda del agua. Estos barcos corrían a través de la superficie del agua, a través del aire sobre el bosque. El almirante fumaba su pipa y trataba de averiguar si todo estaría bien. El mercenario que estaba detrás de él se fijó en el almirante y le preguntó qué le molestaba. El mercenario se acercó mientras el anciano fumaba su pipa, reconociendo al tipo. El asesino miró a la otra nave y notó la majestuosa vista. El anciano cerró los ojos y dijo que si este era el aliado más fuerte que se podía encontrar, todavía no estaba seguro de que el destino de todo un ejército pudiera confiarse a una sola persona. El mercenario volvió a mirar a Lucian, explicando que el almirante podía tener razón, porque un error y toda la flota podía colapsar, por lo que el plan era bastante arriesgado. Siluetas negras estaban en la cubierta, y el mercenario respondió que no había nada de qué preocuparse, porque incluso si sucedía que la flota era destruida, no tendría que asumir la responsabilidad por ello. El almirante miró a su alrededor con disgusto, tratando de entender lo que querían decir. El asesino real sonrió maliciosamente bajo su máscara. El anciano miró al asesino desde el borde de la nave, quien dijo que no había necesidad de responder ante nadie por las vidas de los que ahora estaban debajo de ellos. Fueron trasladados a la cubierta interior, un compartimento para soldados, y allí estaban sentados los soldados infectados. Se sentaron con los brazos cruzados en fila. Los soldados fueron infectados con parásitos e hipnotizados.
Estaban como encadenados e hipnotizados en el cerebro. El mercenario se paró junto al protagonista en el borde de la nave, que confió el mando al asesino. Ken miró hacia atrás, extendiendo sus alas, y dijo que estaba hablando de aquellos que estaban debajo de ellos, porque le resultaba más fácil actuar solo. El asesino extendió su mano hacia el personaje principal con las alas extendidas, que estaba a punto de partir para el reconocimiento. Kim inmediatamente corrió hacia el cielo, cuando el asesino trató de entender por qué era imposible confiar este asunto a los exploradores, porque él era solo un mensajero y no quería mandar. El mercenario levantó la vista con disgusto, apretando los puños. Miró hacia arriba y se dio cuenta de que su plan de sobrevivir a salvo hasta la jubilación se estaba derrumbando ante sus ojos, y todo por culpa de Kim. El protagonista en cuerpo de águila se elevó sobre el bosque. La mirada del águila se fijó en algo. Vio a un hombre zorro caminando por negocios. Ken pasó como una poderosa corriente de viento y arrebató el papel. Estaba sentado en un árbol y leía atentamente las notas. Miró fijamente la carta, que era un mensaje sobre declarar la guerra al gran continente. La morena miró las notas y se dio cuenta de que lo más probable es que el mensajero no se dirigiera a Colmillo Afilado, y trató de averiguar dónde exactamente, pensando que esta ciudad era la capital del poder de los grandes hombres bestia. El personaje principal de repente comenzó a desviarse hacia un lado. Este hombre zorro cortó el árbol cayó y una poderosa corriente de olas lo atravesó. El personaje principal se cernía sobre el hombre zorro, que intentaba anunciar al monstruo frente a él. El hombre de cabello castaño miró al hombre con los ojos entrecerrados y trató de averiguar quién era, sin darse cuenta de la importancia de este mensaje. Ken inmediatamente le cortó la cabeza a este tipo con su mano. Miró la carta mientras el niño caía al suelo sin cabeza, porque se dio cuenta de que algo andaba mal aquí y quería comprobarlo él mismo. Volvió a correr hacia el cielo, mientras el cadáver yacía en el suelo. Kim sobrevoló la capital del estado de los grandes hombres bestia, Colmillo Afilado, notando que era una aldea. El moreno miró la ciudad confundida, y fue una sorpresa para él, porque pensó que nadie podía saberlo debido a la política cerrada del país de los hombres bestia. Su silueta negra flotaba en el cielo sobre la estatua, y notó que incluso había un templo aquí, para que el estado de la iglesia no tuviera ninguna duda. Miró fijamente las pequeñas casas y se dio cuenta de que su capital era falso y que habían sido engañados. Los barcos continuaron navegando por el aire. Los mercenarios se sentaron en la cubierta y no entendieron cómo terminó allí. Cerró los ojos con fuerza y se imaginó como un viejo pescador, ya que su sueño era retirarse en paz y dedicar el resto de sus días a la pesca. Recordó haber sostenido la caña de pescar brillante en sus manos del protagonista y estaba sinceramente agradecido por el regalo del Ra, el conquistador de los mares 2000, pero estaba confundido de que las tareas asignadas a él fueran cada vez mayores. De repente, Kim aterrizó en su cubierta mientras suponía que tendría que trabajar hasta la muerte. El mercenario miró al protagonista con sorpresa, ya que era más rápido de lo que esperaba el mercenario. El almirante se acercó por detrás de Kim y le preguntó cómo estaban las cosas con el enemigo. Ken mostró los dientes a través de su flequillo con disgusto y dijo que esta ciudad era un señuelo y que su verdadera capital se encontraba en otro lugar. El anciano frunció el ceño confundido y no entendía cómo podía ser esto, porque la catedral del poder de los grandes hombres bestia estaba ubicada en Colmillo Afilado, porque era una ciudad que adoraba a la diosa y no podía ser un truco. La morena imaginó a un hombre lobo feroz y se preguntó si los demonios estarían a la cabeza del poder. El almirante comenzó a enfadarse y el mercenario se dio cuenta de que eso tenía sentido. El asesino miró hacia adelante y dijo que la raza demoníaca adoraba a la diosa como la creadora de todas las cosas, pero nada más. Si estaban tratando con demonios, entonces la catedral no significaba nada para ellos, y estaban listos para abandonarla en cualquier momento. Los tres estaban de pie en la cubierta cuando el almirante dijo que tendrían que cambiar sus planes. Ken se enojó un poco, miró al almirante y pensó que tendría que abandonar la operación, pero el anciano se opuso. Apretó con fuerza su pipa humeante y dijo que si, al mirar a los buques de guerra, se asustaban e izaban una bandera blanca, entonces tendrían que acabar con la paz. Inmediatamente dejó caer su pipa, luego la aplastó con el pie. El almirante enseñó los dientes furioso y se enfadó, porque no se hablaba de paz. El mercenario en Calia vio cómo el almirante comenzaba a irradiar una apariencia demoníaca, y no entendía cómo se atrevían a usar su fe para sus propios fines y burlarse de la diosa. Quería abrir el vientre de la maldita bestia y arrojar sus intestinos al mar, y luego roer sus huesos y arrojarlos a los animales salvajes. Un poco más tarde, en la ciudad de Sarfeng, donde los guardias estaban en el puente, el oso miró hacia adelante y sospechó algo. Miró al cielo y vio las siluetas negras de los barcos.
Apretó las palmas de las manos mientras también veía una estrella brillante y le pedía a Dios que le enviara más dinero y menos trabajo. Abrió un ojo al ver la luz. El oso vio una bola de fuego volando hacia él. Estaba completamente estupefacto, ya que una corriente ardiente se dirigía hacia él. Los barcos navegaban sobre la ciudad en explosión y en llamas. La nave cortaba el aire con el morro. El almirante sonrió sediento de sangre, mirando lo que estaba sucediendo, y no entendía cómo se atrevían a bromear con su religión. El anciano comenzó a gritar furiosamente que levantaría todo lo que había aquí, excepto la catedral. Los cañones en el costado del barco disparaban una corriente de fuego. Los soldados en la cubierta inferior recogían balas de cañón para los disparos. Lucien en este momento controlaba los círculos mágicos, mirando al almirante enojado. El rey elfo cerró los ojos de inmediato, dándose cuenta de que se trataba de un hombre ruidoso. 2 horas después, el almirante estaba mirando la estatua. Comenzó a rezar frente a ella y dijo que era inevitable y se arrepintió del caos que había causado en la ciudad de la diosa y deseó el perdón de sus pecados. Luego sacó su gorra del suelo. Inmediatamente se lo puso en la cabeza. Miró por debajo de su gorra y dijo que esta era la primera vez que había visto a una diosa en la imaginación de los hombres bestia. Era una estatua de una niña con alas y el anciano había oído que cada raza tenía su propia visión de la apariencia de la diosa, pero esta era como si estuviera moldeada a imagen y semejanza de alguien. El almirante miró la estatua de piedra y se preguntó si había un santo entre los hombres bestia que fuera digno de ser inmortalizado en piedra. Se dio cuenta de que, incluso si había una, de alguna manera no parecía un hombre bestia. El protagonista se acercó por detrás y no entendió qué hacía allí la estatua y el almirante se dio cuenta de que se trataba de una persona conocida. Ken miró fijamente la estatua y notó que no había visto esta cara en mucho tiempo. El almirante miró fijamente al personaje principal, dándose cuenta de que conocía este rostro y pensó que alguien del estado de los hombres bestia tenía algo que ver con eso. El almirante cerró los ojos y se tocó la barbilla, tratando de justificarse diciendo que no necesariamente se trataba de un hombre bestia, porque la estatua no se parecía a ninguno de ellos, y podría tratarse de alguien del estado eclesiástico. De repente, se quedó atónito y sus ojos se abrieron, dándose cuenta de que Kim estaba familiarizado con alguien cercano a la iglesia, y podría ser probable que alguien del escuadrón de exterminio del rey demonio. El almirante miró al personaje principal y pensó que era el santo del pasado, pero Kim dijo que era el rey demonio. Era una chica de pelo blanco con cuernos en la cabeza. El anciano miró a Kim en estado de shock, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. Los ojos del almirante se abrieron de par en par en sudor, dándose cuenta de que Kim acababa de mencionar al rey demonio. Inmediatamente se enojó y comenzó a gritar histéricamente. Frenéticamente sostuvo su rostro, dándose cuenta de que tendría que arrancarse la lengua, que había rezado en honor al rey demonio. Su bota blanca estaba en el suelo. Gotas de sangre comenzaron a caer cerca de las botas. El protagonista golpeó en la cara al almirante, que quería arrancarle todo. El anciano se dejó caer en el suelo. Kim sostuvo su mano frente a él y entendió que si dejaba al almirante así, terminaría con su vida, por lo que le sugirió que durmiera. Un lagarto con un manto, que era el sacerdote de este templo, se acercó a ellos por detrás. Kim miró cuidadosamente al lagarto y trató de averiguar de él los eventos, porque el estado eclesiástico permitió que se erigiera tal estatua de la diosa. El sacerdote comenzó a justificarse. El lagarto bajó la cabeza y cerró los ojos, notando que el estado de la iglesia había ordenado que se erigiera una estatua diferente, pero los ancianos de la raza de las bestias habían hecho cambios arbitrarios en su apariencia. Hasta ahora, el sacerdote había pensado que la estatua solo se había cambiado de acuerdo con las preferencias de la raza de las bestias, por lo que nunca había pensado que era el rey demonio. El almirante yacía en el suelo con el ceño fruncido, cuando Kim dedujo que el estado eclesiástico no aprobaba la erección de una estatua en honor al rey demonio. El lagarto frunció el ceño con sudor y miró hacia adelante, y juró por su fe que este era el caso, y por lo tanto quería informar esto al estado de la iglesia de inmediato. La morena vio que el lagarto comenzaba a alejarse, luego miró cuidadosamente hacia atrás. Miró al almirante mentiroso y le demostró que el sacerdote juraba por su fe que el estado eclesiástico no tenía nada que ver con ello. El anciano comenzó a levantarse del suelo. Frunció el ceño sombríamente y declaró que eso no cambiaba el hecho de que había rezado a la estatua del rey demonio y había roto el mandamiento de no adorar a un dios falso. La morena suspiró con disgusto y no entendió qué clase de fanático religioso era el anciano.
El sacerdote inmediatamente comenzó a correr con la mala noticia, mientras el almirante escondía la cabeza y rezaba. El lagarto presentó a su sacerdote con una mesa mágica y anunció que el sumo sacerdote había comenzado una guerra santa. El rostro del almirante estaba en sombra cuando volvió a preguntar por la guerra santa. El lagarto miró la espalda del almirante, que volvió a preguntar. El lagarto dijo que el sumo sacerdote no podía perdonar al estado de los hombres bestia que se habían embarcado en el camino de la herejía. El almirante, con una mirada sedienta de sangre y un aura ardiente, declaró que esta era su oportunidad de expiar su pecado ante la diosa. Unos días después del inicio de la Guerra Santa, cuando los barcos estaban parados en el puerto, dos niñas caminaban hacia un enorme barco. Era el paladín Fjordcrid y el candidato a la santidad y a la caída del cielo. La rubia miró la enorme nave y no pensó que el gran continente tuviera la tecnología para crear naves tan enormes. Ana miró a la rubia con disgusto y le preguntó si no había sido informada de antemano, porque no había nada sorprendente en esto. Fjordcrid se rascó la cabeza avergonzada, notando que verlo en persona era un poco diferente y parecía que deberían reevaluar las capacidades de este reino. Ana, cerrando los ojos, le dijo que hiciera lo que quisiera. La morena miró a un lado e imaginó al protagonista y a otras personas, dándose cuenta de que el paladín y el estado eclesiástico podían estar confabulados y no se podía confiar en nadie. Fjordcrid notó que el protagonista se cruzaba de brazos. Sus ojos se abrieron de par en par, dándose cuenta de que la maestra estaba parada allí. Imaginó la apariencia furiosa de Ana, dándose cuenta de que podría haber una guerra si se enfrentaban. La rubia volvió a mirar a la morena con preocupación y dijo que debería controlarse. La morena respondió que fue enviada por el estado eclesiástico para ayudar en la Guerra Santa. Los ojos de Fjordcrid se abrieron de par en par con asombro, dándose cuenta de que Ana podría no recordar nada. La morena miró a través de su flequillo. El personaje principal miró a las chicas y se dio cuenta de que estas dos eran refuerzos del estado eclesiástico. Ana cerró los ojos y Kim se dio cuenta de que era un arma viviente, no peor que un hombre valiente, una iglesia creada artificialmente. Luego dirigió su atención a la rubia sorpresa y se dio cuenta de que ella era tan monstruosa como él. El moreno miró a las chicas con una mirada demoníaca y se dio cuenta de que antes de que terminara esta guerra, tendría que deshacerse de una de ellas. Ana miró hacia adelante con disgusto y le preguntó al chico si podía averiguar sobre la situación militar. De repente, un hombre con una capa se les acercó por un lado y les dijo que él mismo se lo contaría. Fue un mercenario encapuchado quien explicó que todo este tiempo habían estado buscando la verdadera capital del poder de los grandes hombres bestia, y al final lograron idear varias opciones posibles. Las cuatro se pararon una frente a la otra cuando Assassin dijo que planeaban dividir sus fuerzas y atacar varias ciudades al mismo tiempo, por lo que querían enviar a las chicas a la ciudad que probablemente era la capital. Las dos chicas se pararon una al lado de la otra y trataron de averiguar dónde estaba esta ciudad. Assassin agarró un pedazo de papel en su mano y dijo que estas eran las coordenadas y la esencia de la estrategia donde estaba la ciudad industrial de los hombres bestia. Era un cielo sombrío con espesas nubes y la tierra de Rondir. Era una ciudad en la zona montañosa, siendo la gran potencia de los hombres bestia la nación Forland Universal, la ciudad industrial de Rondir. Los gritos provenían del edificio de que lo impensable había sucedido y que Colmillo Afilado había caído en solo un día. Los hombres bestia se sentaron a la mesa y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. El león de la melena dijo que esto no era todo y que la iglesia les había declarado una guerra santa. El hipopótamo explicó que todo se debía a la estatua del rey demonio, porque había esperado que a alguien se le ocurriera desmantelarla. El león le gritó enojado al hipopótamo y señaló que esto debería haberse detenido desde el principio y, en general, quien pensó en pegar la cara del rey demonio en la estatua. El hipopótamo dijo que si el león quería saberlo, entonces era idea de su predecesor, porque nadie lo habría sabido de todos modos. El león mostró furioso los dientes cuando la hiena dijo que ahora no era el momento de buscar a los culpables. Miró por debajo de su ancho cuello y preguntó a sus camaradas si realmente no entendían que toda esta situación significaba que alguien que conocía al rey demonio de vista estaba participando en la guerra. La cabra con cuernos gritó, en cuyo caso era el emperador del Gran Quintín, o el propio King. Recordó las enormes explosiones sobre la silueta flotante de Kem a través de su flequillo. Fue la pesadilla de toda la raza demoníaca la que sumió el pozo atascado en el terror y quemó el avión hasta los cimientos, dándose cuenta de que este monstruo venía de nuevo. Las nubes oscuras eran visibles a través de la ventana y se dieron cuenta de que no era el momento de sentarse, porque necesitaban preparar contramedidas. En este momento, el personaje principal y el mercenario estaban espiando desde detrás de los arbustos. Miraron hacia adelante y Ken dijo que estaba contento de que esta vez el trabajo fuera fácil. El asesino asumió que se refería a conquistar una ciudad entera.
frontera. Ken miró hacia adelante con ojos brillantes y dijo que quería decir que nadie debería quedar con vida. El moreno miró a Kim con sudor y supo que valía la pena adivinarlo, porque estudió su plan. Los dos chicos se miraron, y la morena respondió que estaba llamando la atención mientras el equipo de la iglesia buscaba la ciudad mientras los asesinos debían encargarse de los preparativos mencionados por el emperador. Las dos chicas miraron hacia atrás a las siluetas de los chicos que querían comenzar el plan. El personaje principal de repente se desprendió del suelo, dejando una nube de polvo. Se elevó hacia el cielo en una silueta negra. Entonces su silueta negra se convirtió en un dragón. Este feroz dragón voló hacia los guardias de la ciudad. Los hombres bestia fueron sorprendidos por un dragón tan grande. El fuego comenzó a salir de la boca de Kim. Una lanza afilada voló inmediatamente hacia él. Esta lanza le cortó la cara. El dragón volvió a mirar al arquero, que le apuntaba a su ojo. El enorme dragón agitó su cola hacia las flechas voladoras. El arquero con armadura de pez estaba horrorizado, con la boca abierta. El dragón lo miró fijamente a la torre. Sus ojos y apariencia se pusieron furiosos de inmediato cuando quiso divertirse. La luz del fuego se escapó de su boca cuando quiso usar el aliento del dragón. Toda su cara estaba cubierta por un arroyo de fuego. En ese momento, Anna noqueó al arquero y se paró junto a la ballesta. El protagonista, a través de una nube de humo, la miró y no entendió lo que estaba haciendo. Anna se enfadó de inmediato y notó que no había olvidado nada, ya que él era el enemigo jurado de su hermano. El dragón agarró la lanza en su boca. Inmediatamente lo arrancó, escupiendo sangre. Miró a Anna con enojo y notó que sus acciones no encajaban en absoluto en su plan y trató de entender cómo lo explicaría. La morena sostuvo furiosa la ballesta, afilando la lanza. Ella lo miró fijamente y le deseó venganza. Anna disparó inmediatamente un tiro con la ballesta. Esta lanza voló más allá del ala, haciendo un agujero allí. El dragón miró hacia otro lado con enojo cuando voló otra lanza. Se dio cuenta de que con tal super regeneración, tal rasguño no le daba miedo. Inmediatamente recibió un disparo en la boca y se golpeó la cabeza. Esta lanza mágica atravesó su hocico. Anna extendió su mano y usó su magia de explosión. Una poderosa explosión ocurrió cerca de la boca del dragón. La morena observó al dragón, que flotaba en una nube de polvo. Ella lo miró enojada, apretando los puños, y notó que debido a una persona tan inútil, su hermano mayor sufrió. Se paró en la torre cerca de la ballesta y comprendió que la venganza finalmente se había consumado, y ahora su hermano podía dormir tranquilo. Un enorme dragón flotaba en el cielo sin cabeza. Una nueva cabeza comenzó a formarse en este lugar. De repente, dos cabezas se estiraron desde el cuello. Anna estaba a punto de irse, pero inmediatamente se desplomó cuando el personaje principal la detuvo. Miró hacia atrás con rabia y no entendía cómo había sobrevivido, porque le había cortado la cabeza. El feroz dragón de dos cabezas la miró y dijo que esta flecha mágica no lo obstaculizaría de ninguna manera, aunque era una habilidad bastante interesante. La miró sediento de sangre con una mirada roja y quiso examinar todas sus habilidades. La rubia estaba escondida detrás de una esquina cuando los hombres bestia notaron la invasión enemiga. Miró hacia afuera y se dio cuenta de que el maestro había llamado la atención sobre sí mismo, y habían debilitado sus defensas en las fronteras. Ella estaba escondida detrás de una casa y no entendía a dónde había ido su amiga, la candidata a la santidad, porque según el plan, se suponía que se unirían en este lugar. Vio una poderosa explosión cerca del dragón en el cielo. Miró al dragón de dos cabezas y no entendió qué le estaba pasando. Anna estaba volando hacia el personaje principal con un puño en ese momento. La rubia miró al cielo en estado de shock y no entendía por qué estos dos estaban peleando. La morena voló directamente hacia la enorme boca abierta del monstruo. Ella brillaba con un aura verde y quería usar la mejora espiritual. Inmediatamente le atravesó la cabeza y golpeó su ala. Entonces la niña apretó con fuerza el ala del dragón. Anna lo arrancó bruscamente. Estaba en el lomo del dragón, arrancándole las alas. Los guardias con lanzas observaron el duelo y no entendieron por qué estos dos estaban peleando entre sí. Los hombres bestia miraron hacia arriba con enojo y no entendieron en primer lugar quién era el enemigo y quién era el aliado. El lobo miró hacia otro lado con desconcierto. Siluetas negras observaban cómo la niña lidiaba con el dragón. Usó la habilidad de dividir el cuerpo con un puño brillante hacia el personaje principal. Entonces se produjo una poderosa explosión que levantó una nube de polvo. Anna brillaba sangrientamente con un aura, volando para atacar. Inmediatamente se teletransportó con la ayuda de su círculo mágico, volando en el espacio. Voló hacia el dragón con un puño. Anna recibió un golpe de la cola y voló hacia un lado, levantando una nube de polvo y humo. La niña herida yacía en las ruinas y llamó monstruo al dragón.
Enseñó los dientes con rabia y se dio cuenta de que lo único que quedaba era que la iglesia había prohibido el uso de esta habilidad hasta convertirse oficialmente en santa, pero esta vez no había nada que hacer. Inmediatamente extendió su mano, brillando de color azul. Estaba en ruinas y aparecieron puños mágicos azules. La niña se arrodilló sobre una rodilla. Era un arma única del santo bajo el disfraz de la crueldad cuando eran puños azules mágicos. Vio una silueta negra a través de una nube de polvo. Cuando Kim se dio cuenta de que todo esto era por culpa de ese maestro de la reencarnación, porque lo estaba vengando, y ahora le mostró algo muy interesante. El personaje principal miró a través del humo y dijo que sería justo si le mostrara algo. La niña corrió hacia él con sus puños brillantes y gritó que no tendría esa oportunidad porque él moriría primero. Voló hacia adelante con puños de crueldad. De repente, los ojos de Ana se abrieron de par en par. Vio a la santa pelirroja bloquear su puñetazo. Ana miró hacia adelante, dándose cuenta de que su técnica estaba bloqueada con una mano. Ana pensó que Kim de repente tomó la forma de una mujer, usando un ataque psicológico y, por lo tanto, supuestamente tratando de socavar su espíritu de lucha. La santa sostuvo su puñetazo y notó que no estaba familiarizada con este rostro. La niña inmediatamente apretó el puño, diciendo que no era por el bien del espíritu. Inmediatamente levantó el puño. De tal golpe, voló por el suelo, dejando una gran marca. También rompió la pared y una nube de polvo se extendió por todo el espacio. El personaje principal en forma de santo se paró a sangre fría y dijo que era por fuerza física. La chica pelirroja en la forma de Kim miró hacia adelante. Entonces una silueta negra apareció desde el techo. La rubia miró lo que sucedía en estado de shock y reconoció este rostro. Recordó los momentos de la chica pelirroja con una mirada superficial y se dio cuenta de que este era el santo del pasado. La protagonista estaba de pie en la forma de una chica pelirroja en una nube de polvo. Miró al frente. Fjordkrit vio como el personaje principal derrotó a Ana. Se dio cuenta de que su maestra se había convertido en Santa Ángela y no entendía si los maestros de la reencarnación eran capaces de tal cosa. La rubia comenzó a levantarse y recordó que la maestra había dicho que su transformación era solo una ficción externa para desviar la atención. Recordó cómo el protagonista comió con avidez un trozo de carne. Observó desde atrás cómo la morena se comía un grifo. Se dio cuenta de que este era el verdadero poder del maestro y la capacidad de transformar su cuerpo en quien quisiera comer. Imaginó a la santa en un efecto blanco y se dio cuenta de que si Kim era capaz de transformarse en la santa, entonces se la comió. Los ojos de la rubia se abrieron y se quedó atónita. Fjordkrit se oscureció y se convirtió en una mano que se extendía hacia Anna porque se dio cuenta de que si se comía al santo, ella misma podría convertirse en uno. Kim, en la forma de una niña pelirroja, miró hacia abajo y se dio cuenta de que la niña todavía estaba viva porque tenía un cuerpo mejorado por la tecnología del estado eclesiástico, y esto fue asombroso. El protagonista inmediatamente balanceó su puño mutado y quiso poner fin a esto. De repente, la rubia pataleó y le ordenó que se detuviera. La niña extendió su mano hacia el protagonista, diciéndole que no se acercara, a pesar de que él era su maestro y ella era un paladín, todavía no podía hacerse a un lado. Kim, en la forma de Angela, sonrió maliciosamente, sugiriendo que Fjordkrit tenía el ojo puesto en su comida. La pelirroja miró fijamente a la rubia, quien comenzó a poner excusas. Vio a la rubia crecer cuernos y babear porque comprendió que su negación no podía convencer a nadie cuando se veía así. Ken vio como Fjordkrit se llevaba la mano a la cara convulsivamente, tratando de poner excusas. La morena medio con la pelirroja miró hacia adelante y dijo que aunque se dio cuenta de su esencia, resistió este impulso, como si tuviera miedo. Fjordkrit cerró los ojos con fuerza, tratando de decir que no era como la maestra, aunque era medio monstruo, pero seguía siendo un paladín. El personaje principal sonrió levemente. Inmediatamente se alejó de ella y dijo que por ahora era así. Él demoníacamente miró hacia atrás y dijo que ahora se retiraría y le permitió hacer lo que quisiera. Ana yacía herida en el suelo. Kim inmediatamente se elevó hacia el cielo frente a la rubia, agregando que, en cualquier caso, en tal estado, Ana no podría interferir con sus planes durante algún tiempo. La rubia miró hacia adelante con una expresión tensa y se dio cuenta de que primero tenía que denunciar el incidente. Inmediatamente extendió su mano y mostró un círculo mágico y dijo que tenía una emergencia y el candidato a la santidad resultó gravemente herido. Siluetas negras observaban a la rubia desde la casa cuando ella dijo que volverían de inmediato. Estas siluetas negras de hombres bestias se asomaban por la ventana. Los 4 chicos estaban conmocionados,
parados junto a la ventana, y no entendían lo que estaba sucediendo allí. En ese momento, el asesino apareció detrás de ellos mientras los hombres bestia estaban conmocionados. El mercenario sostuvo su cuchillo afilado y comprendió que frente a él estaban los jefes de la asociación y el líder del estado, otorgando valor a estas cabezas que merecían ser cortadas. Estas siluetas negras miraron hacia atrás a través de las ventanas y comenzaron los gritos. La sangre salpicó toda la oficina. El rey se paró en las escaleras frente a los ciudadanos. Gritó que habían ganado la guerra contra las fuerzas combinadas del enemigo, y que todos los demonios que estaban en la cima del gobierno habían sido ejecutados. El hombre rubio extendió los brazos y gritó que a partir de ahora, la nación de las bestias aliadas, liberada de la opresión del enemigo, se embarcaría en el camino del renacimiento. Agregó que aquellos que contribuyeron a la guerra de liberación definitivamente serán recompensados. Todo el pueblo se regocijó, levantando la mano porque habían ganado. El mercenario inclinó la cabeza ante Edward y lo elogió por tal actuación. Edward miró al mercenario con asombro y lo felicitó, llamándolo Hawking sicario. Edward se acercó al mercenario y le dijo que King le había contado todo sobre sus méritos y que él era el que lideraba el ejército en esta guerra. Edward miró al mercenario con alegría, tirando de él hacia sí mismo y dijo que a partir de ahora ya no era un asesino real porque sabía demasiado para ser un simple mensajero. Edward sostuvo el rostro abatido del mercenario con la mano. Hawking escuchó con expresión estupefacta y con el ceño sudoroso sobre cómo ahora era general de brigada de las fuerzas terrestres del Gran Imperio, el Gran Constein. La rubia se alejó mientras Hawking estaba perdido y agregó que esperaba con ansia su éxito en su nuevo campo. El personaje principal se acercó por un lado y le puso la mano en el hombro, elogiando a Hawking. Él también se alejó mientras el mercenario se quedaba allí con una expresión estupefacta. Se imaginó a sí mismo pescando en la vejez con una expresión estupefacta, pensando en sus planes para la jubilación. Ana en este momento estaba encadenada, como un sujeto de prueba. Querían realizar un experimento con ella y comenzar una grabación de audio del número único RR9001. La niña cerró ligeramente los ojos cuando dijeron que había una situación imprevista durante la producción de El Santo. Abrió un poco los ojos y escuchó que el nivel de amenaza estimado era besos. Había una alta probabilidad de filtrar información de alto secreto y, por lo tanto, se decidió combinar las líneas de producción A y B para completar el proceso lo más rápido posible. Abrió un poco los ojos y miró al techo mientras decían que a partir de ahora se iniciaba la aprobación de los más altos rangos para este procedimiento. Vio frente a ella a un médico con gafas que intentaba dirigirse al santo candidato. Vio que el médico empezaba a mirar a su alrededor y dijo que había recibido un informe sobre lo que le había sucedido y añadió sobre las circunstancias, por lo que tenía una sugerencia. Se apoyó en ella con un regocijo malicioso y le preguntó si había deseado convertirse en un monstruo. El protagonista estaba sentado en el palacio en ese momento. Imaginó un dragón de hielo y entendió que los dragones y otros monstruos del bosque interminable, cuando se los comía, podía combinar mejor sus partes y obtener enormes poderes. Su mano y armadura sostenían su espada cuando había estado usando su habilidad de esa manera todo este tiempo, pero este enfoque había sobrevivido a sí mismo y había tocado techo. Imaginó monstruos submarinos en forma de calamares, pulpos y otros, dándose cuenta de que ya no podía volverse más fuerte a menos que comiera algo verdaderamente trascendental. Debido a esto, ya había comenzado a pensar en usar los deseos diferidos a la diosa, que había estado guardando todo este tiempo. Imaginó los hilos blancos que formaban la silueta del santo, porque había encontrado el hilo, y esto sucedió cuando se convirtió en santo. Imaginó la mano del humano y del dragón reunidos. Si comparas a un santo y un orco, el nivel base de fuerza física del orco era mucho más alto, pero el cuerpo mejorado del santo era más fuerte porque usaba su fuerza de manera más eficiente. Entonces la mano del humano trató de aplastar la mano del monstruo. Esta mano en la sombra y la mano del monstruo se extendieron en el espacio. Tenía curiosidad por saber qué pasaría si el cuerpo del santo fuera implantado en un dragón. Su mano inmediatamente comenzó a mutar y crecer, porque definitivamente quería intentar hacerlo realidad. El soldado de la puerta vio las salpicaduras de sangre de la morena, que estaba a punto de preguntarle algo. Kem, en las salpicaduras de sangre, miró a un lado y volvió a preguntar al soldado. Hawking sostuvo un pedazo de papel y miró hacia adelante, tratando de averiguar si Kim estaba bien. El nuevo capataz se sentó en la silla cuando la morena le dijo que no se preocupara por eso, porque nunca antes lo había visto en uniforme. El mercenario respondió que le habían dicho que se pusiera un uniforme que coincidiera con su estado actual. El tipo le entregó un pedazo de papel con notas o pidió mirarlo.
El personaje principal sostuvo este periódico y dijo que realmente no le importaba ningún incidente. De repente, sus ojos se abrieron. Vio una foto de una rubia en el periódico, donde se informaba que el paladín estaba muerto. En este periódico, había una foto de la protagonista en Kid, porque era la única alumna del Lord Protector. Era la mejor editorial de todo el gran continente, el Daily Almud, sobre la que reinaba el tiempo despejado. Poliña estaba sentada frente al cedro. Poliña, que será reportera, tomó una explicación de la chica anotando todo en un cuaderno, preguntándole si ella estaba en el barco en ese momento. Kendra miró hacia adelante y dijo que ella estaba a cargo del departamento de suministro de agua potable en su barco durante la guerra con la Asociación Universal Furlan, y antes de eso estaba autorizada para ser la guía del Lord Protector en Portistil. La reportera anotó la información con una mirada animada y se dio cuenta de que tenía una historia exclusiva. Después de cambiar su trabajo como músico callejero por periodista, Poliña se ganó la reputación de ser una reportera confiable. De repente, un hombre con capa entró en su habitación cuando Poliña dijo que el departamento de suministro de agua potable era un puesto relativamente raro y quería saber más sobre este puesto. Las dos chicas miraron al hombre que entró. El hombre de cabello castaño miró hacia adelante con osquedad cuando le preguntaron quién era, porque estaban realizando una entrevista. Las chicas miraron al hombre, quien dijo que estaba buscando a una reportera Poliña. El tipo, al estar infectado con parásitos, inmediatamente se tensó y quiso implementar su plan. Las chicas se quedaron boquiabiertas de horror. Era el personaje principal disfrazado de otra persona, y lo reconocieron. La morena miró hacia adelante y recordó el periódico, explicando que quería preguntarle algo sobre la muerte del paladín. Fjordcrit dijo que sería mejor que cooperara con él. Kendra se sentó en una silla, temblando, mientras el reportero permanecía de pie junto a la pared. Poliña estaba completamente aturdida en el sudor de su frente y entró en pánico, sin entender por qué se metió en problemas nuevamente. El personaje principal estaba revisando las notas sobre la mesa y se dio cuenta de la noticia de que el informe oficial de la iglesia decía dónde estaba el único estudiante del Lord Protector, y estaba escrito que Fjordcrit había muerto. El reportero se quedó atrás y miró a la morena con pánico. ¿Entiendes que era mejor no enojarlo? Ella miró solemnemente su espalda cuando él le preguntó si la niña había verificado la información de que el estado eclesiástico realmente había anunciado la muerte. La chica respondió que lo había comprobado, pero no era tan sencillo y también llegaban partes de muerte cuando un paladín desaparecía. La morena miró los discos y se dio cuenta de que la chica no podía estar muerta. Recordó a la rubia sonriente en su mano ensangrentada, dándose cuenta de que el estado eclesiástico no podía deshacerse de una luchadora tan destacada. Una pila de informes yacía sobre la mesa y Kim se dio cuenta de que la iglesia probablemente estaba tramando algo. Arbol estaba sentado a la mesa leyendo los informes, escuchando un informe de muerte tan repentina. Frunció el ceño ante el informe y se dio cuenta de que realmente levantaba sospechas. Luego cerró rápidamente los ojos. El rubio se dejó caer sobre la mesa con una pila de informes y gritó sus disculpas, ya que estaba muy ocupado en ese momento y no podía ayudar. El rubio hizo una mueca convulsiva y sudorosa, notando que había más de uno o incluso dos problemas causados por la guerra y todos ellos exigían su atención y no entendía cómo podía lidiar con esto ahora. Había un montón de informes sobre la mesa y el rey dijo que, en cualquier caso, se trataba de asuntos internos del estado eclesiástico y que sería muy difícil averiguar lo que había sucedido, y sugirió que primero lo observaran. Los protagonistas le dieron una patada. Ken miró a Arbor con una mirada demoníaca y sedienta de sangre y dijo que si estaba tan ocupado, entonces este comienzo se prolongaría demasiado. La morena inmediatamente se alejó del rey y dijo que él mismo se ocuparía de esto, especialmente porque tenía algo con lo que experimentar. El barco de la iglesia navegaba por el mar. Esta proa de madera del barco cortaba el mar. El personaje principal en forma de dragón se cruzó de brazos. Su imagen contra el fondo de un dragón enojado miraba hacia adelante porque estaba navegando hacia el país de los hombres lagarto, Brunmash Union. Nubes blancas flotaban en el cielo despejado. El tipo sabía que si volaba en el cielo, llegaría mucho más rápido, pero sería como colgar una pancarta de que el Lord Protector ha llegado al mismísimo gran continente. Aunque esta opción era larga, no había más remedio que navegar por el mar. Mientras los protagonistas se cruzaban de brazos, los piratas aparecieron detrás de él. En ese momento, pensó que era una pérdida de tiempo, pero a veces era agradable sentirse como un pasajero despreocupado. El dragón cerró los ojos mientras los pasajeros gritaban sobre los piratas. Un pirata con una espada y una venda en la cabeza comenzó a reír maliciosamente y les ordenó que le dieran todo lo que tenían. Una bola de fuego voló inmediatamente hacia los piratas. Su nave explotó inmediatamente.
Todas las personas con los ojos saltones observaban lo que sucedía. Luego miraron a un lado. Vieron que esta bola de fuego salió volando de la boca de Kim. El sombrero del pirata y los restos del barco flotaron en el mar porque la gente se sorprendió de que los hombres lagarto fueran capaces de tal cosa. Fueron transportados a Rudmash Union Harbor, Smooth Shore. Kim, en forma de dragón, miró bruscamente las siluetas negras. Comenzó a mirar a su alrededor en diferentes direcciones, tratando de entender qué tipo de lugar era. Vio un enorme lagarto que llevaba una bolsa. Luego, otras personas en forma de lagartos caminaron cerca y se dio cuenta de que este lugar era un paraíso para estas criaturas. Un cocodrilo enojado con un pequeño lagarto pasó. El protagonista se paró y pensó cerca de estos monstruos y pensó que todos los hombres lagarto del bosque interminable se parecían y aquí todas las especies eran increíblemente diferentes. Se quedó pensativo, mientras el enorme lagarto con una bolsa pasaba y quería recoger información primero. Este enorme lagarto con una bolsa bloqueó al protagonista y se dio cuenta de que hasta ahora el líder de los hombres lagarto nunca se había mostrado en público. Cuando el lagarto con la bolsa pasó, Kim ya se había ido, y se dio cuenta de que tenía poca información y trató de averiguar por dónde empezar. Se paró en la colina de la capilla y miró a su alrededor en el espacio porque quería comenzar con lo que mejor tengo. Una semana después, en la oficina del jefe de la Costa Lisa, el líder de los lagartos estaba enojado, agarrando una carta. Lo golpeó contra la mesa y no entendió lo que estaba sucediendo en absoluto. El enorme lagarto le gritó enojado a la secretaria y dijo que este monstruo destruyó 5 aldeas en una semana, ¿y por qué no lo sabían antes? El lagarto con gafas se inclinó ligeramente y dijo que todos describían la apariencia del monstruo de manera diferente, por lo que no conocen la verdadera esencia, pero aún así descubrieron su próximo objetivo. Mostró un mapa con un objetivo estratégico y dijo que se dirigía hacia la mina pantanosa. Desde el edificio, se escucharon gritos en toda la calle para que emitieran inmediatamente una orden de evacuación y enviaran allí solo a los aventureros más experimentados. Algún tiempo después, en la mina pantanosa de malla de raíces, se dirigían hacia allí luchadores experimentados de varias categorías. El arquero miró hacia atrás y les dijo a todos que estuvieran en guardia, porque este villano no deja un pedazo de carne de sus víctimas. De repente, un tiburón agarró a este arquero cuando intentaba advertir a todos. Fue el tiburón el que arrastró al arquero bajo el agua. Todos los luchadores se volvieron cautelosos de inmediato, sin entender de dónde venía el tiburón en el pantano. El mago lagarto golpeó con su bastón y levantó un pilar de piedra en un círculo mágico. Este círculo mágico apareció sobre el pantano en la aleta. Este pilar de piedra salió de debajo del agua y se extendió hacia arriba. Vieron como el tiburón sediento de sangre agarraba un árbol con la lengua. El personaje principal en forma de tiburón gritó furiosamente. El tiburón sediento de sangre agarró un árbol con la lengua. Los lagartos observaban lo que sucedía con horror, viendo al monstruo. El luchador inmediatamente blandió su lanza, al ver la silueta de un tiburón, porque supuso que este tiburón apenas podía moverse libremente en el aire. Inmediatamente blandió su lanza. Las venas cerca del ojo del tiburón se tensaron. Las mutaciones también comenzaron a ocurrir cerca de su aleta. De repente, a este tiburón le crecieron aletas y alas por todos lados. El tiburón volador esquivó la lanza que pasó volando. Los luchadores miraban lo que sucedía con desconcierto y no entendían cómo el tiburón podía volar y esquivar. La nariz del tiburón volaba directamente hacia el pantano y los luchadores intentaron detenerlo. El lagarto mago sacó enojado su bastón e iba a usar un escudo de piedra. Un círculo mágico y burbujas aparecieron en el agua. El tiburón se dio cuenta de que había aparecido un muro de piedra en el agua. El personaje principal decidió romper este muro de piedra. Los combatientes notaron que el tiburón estaba atrapado en la pared de piedra. El luchador pelirrojo inmediatamente balanceó su bastón, dándose cuenta de que el monstruo había sido atrapado. El lagarto con la espada inmediatamente corrió hacia adelante. Mientras los luchadores corrían, el tiburón voló detrás de ellos. Cerraron los ojos con una mirada de disgusto, dándose cuenta de que habían pasado por alto al monstruo mientras volaba en el aire. El tiburón de 2 cabezas agarró ferozmente las cabezas de los luchadores. Los otros combatientes en la orilla observaron lo que estaba sucediendo y no entendieron lo que estaba sucediendo. Un tiburón de 2 cabezas sediento de sangre voló fuera del agua hacia ellos. La sangre salpicaba y se escuchaban gritos. La mitad del cuerpo del tiburón estaba atrapado en el suelo. El personaje principal buscó esta pieza, sacó la cabeza del tiburón y la miró con atención. Luego comenzó a comerlo. La cabeza seca del tiburón yacía sobre la mesa. El líder de los hombres lagarto miró esta cabeza y no entendió qué era. El personaje principal en forma de hombre lagarto frunció el ceño y dijo que se encontró en una mina pantanosa y aparentemente este monstruo que había estado furioso últimamente. Se pararon uno frente al otro frente a la cabeza del tiburón y Kim explicó que, por desafortunado que fuera, había cadáveres de aventureros tirados junto a este cadáver. El jefe lagarto cerró los ojos y cruzó las manos en señal de gratitud por ayudar a salvar el honor del aventurero.
El jefe lagarto declaró que gracias a este tipo, ahora sabían que habían luchado valientemente hasta el final y no habían escatimado vidas para salvarlos de esta desgracia. El jefe lagarto miró hacia adelante y declaró que los hombres que venían y les contaban sobre esto también era encomiable y señaló que si estaba en su poder, ¿qué podría hacer a cambio? El dragón negro notó un mapa en la pared. Era un mapa con marcadores rojos. Pidió tomar este mapa y el jefe lagarto no se lo negó. El dragón negro se paró en la capilla bajo las nubes y se dio cuenta de que ya había atacado varias aldeas y se había tragado a un montón de hombres lagarto. Liberó fuego de su boca sobre su dedo. Luego, usando las quemaduras de su dedo, comenzó a dibujar números en el mapa. Se dio cuenta de que no podía obtener información sobre su líder, pero sin embargo, logró encontrar algo extraño. En el mapa, estaba marcado con un círculo rojo. El protagonista notó que este era el patrón de distribución de las especies de hombres lagarto, y en todas las aldeas que visitó, había una proporción casi igual de individuos pequeños, grandes y medianos. El protagonista en forma de lagarto cerró los ojos. Señaló que, en términos simples, había tendencias artificialmente establecidas en su distribución, pero eso era todo. El protagonista se sentó con las piernas cruzadas. Pensó que no podría encontrar información sobre la causa raíz, sin importar cuántas cabezas buscara. De repente, Kim abrió mucho los ojos, pensando que si hablamos de esto, entonces él viene. Kim imaginó la imagen de un lagarto rojo, señalando que este es el mismo hombre lagarto rojo. El protagonista recordó la imagen de un lagarto rojo. Señaló que recordaba cómo se presentó como descendiente de la raza de los dragones, pero hasta ahora no había visto a nadie como él en este país. Los ojos del lagarto rojo brillaban. Kim señaló que tal vez esta raza de dragones estaba conectada de alguna manera con el rey de los hombres lagarto. Nubes blancas flotaban en el cielo. Kim señaló que valía la pena comprobarlo. La puerta de la oficina se abrió. El lagarto verde miró hacia adelante con disgusto y preguntó quién irrumpía sin llamar a la puerta. El protagonista en forma de lagarto se paró frente al alcalde. El alcalde le preguntó qué negocio tenía. El protagonista miró fijamente al lagarto verde, preguntando si sabía sobre la raza de dragones. Un sudor frío comenzó a correr por la cara del lagarto. El alcalde bajó la mirada, diciendo que no sabía y que tenía muchas cosas que hacer, pidiéndole que se fuera. El protagonista miró enojado al alcalde, notando que por lo general, cuando se les pregunta sobre algo desconocido, preguntan qué es en respuesta. El alcalde cerró los ojos cuando una aura roja emanó de la mano del protagonista. El lagarto le preguntó qué era, y que era la primera vez que oía hablar de él. Kem señaló que ya entendía perfectamente que no lo iba a contar. El protagonista agarró al lagarto por la cabeza, lo miró amenazadoramente, diciendo que él mismo tendría que meterse en su cabeza. El alcalde estaba de pie cerca de la casa. Se puso el pijama y se tumbó en la cama. El lagarto cerró los ojos, diciendo que no era gran cosa tener dolor de cabeza, y agregó que primero fue el ataque de un monstruo tiburón y ahora un viajero que buscaba una raza de dragones. El alcalde estaba acostado en la cama. Dijo que tendría que preguntarle en el informe cómo arreglar el asunto con ese tipo, y eso fue suficiente. Las venas de la cara del lagarto comenzaron a hincharse. El lagarto le preguntó qué acababa de decir. La silueta negra de un lagarto era visible desde la ventana. El alcalde no entendía quién estaba allí y por qué su cuerpo estaba cambiando. La silueta negra de un hombre era visible desde la ventana. El protagonista salió del cuerpo del alcalde, notando que el alcalde estaba hablando de él. El moreno entrecerró la mirada, diciendo que probablemente este era el que estaba buscando y que debería verlo. El protagonista, disfrazado de alcalde, estaba de pie cerca de la alcantarilla. Abrió la reja y entró. Kem caminaba sobre el agua en la alcantarilla. Miró la mesa y se dio cuenta de que había un transmisor incorporado y que el alcalde estaba transmitiendo informes con él. El protagonista destelló su mirada, notando que la visión de un hombre lagarto ordinario no podía ver nada más, pero tenía un ojo de dragón. El protagonista estaba detrás de él, mirando a lo lejos. Preguntó cuánto tiempo se escondería o estaba tan seguro de que, de los dos, solo él podría verlo a él. Una enorme figura negra con ojos brillantes apareció de la oscuridad. El protagonista se paró frente a la enorme silueta negra, diciéndole que saliera. Una pierna enorme apareció de la oscuridad. El protagonista observó cómo el dragón salía de detrás de la pared. El dragón sonrió con disgusto, pensando que el muro era mágico para desviar la atención. El dragón miró al protagonista con los ojos entrecerrados, diciéndole que supiera cuál era su lugar. El protagonista se paró frente al dragón. El dragón dijo que toleraría su imprudente declaración solo porque estaba cumpliendo fielmente el papel de guardia que se le había asignado. El protagonista,
disfrazado de alcalde, miró al dragón. Se preguntó qué estarían diciendo de él otra vez, y eso significaba que el alcalde estaba recibiendo órdenes a través de un intermediario. El dragón miró al lagarto, que comenzó a transformarse. El protagonista tomó la forma de un hombre lagarto rojo. El dragón miró al protagonista con los ojos entrecerrados, preguntándole quién era. El protagonista miró al dragón con los ojos entrecerrados. El dragón dijo que no pertenecía a la raza de dragones, preguntando por qué su cuerpo tenía las características de un dragón. El protagonista retiró la mano, diciendo que porque comió. Ken movió su pata, diciendo que había comido muchos como él. El protagonista se detuvo bruscamente, preguntándose qué era el ruido. Miró hacia otro lado, preguntándose qué vendría del transmisor. El protagonista entrecerró los ojos mientras el suelo temblaba. El dragón se inclinó ante el extraño, dirigiéndose al maestro. El protagonista observó la escena de cerca. El dragón dijo que el territorio fue invadido por un extraño con rasgos de dragón. El maestro preguntó que había aparecido un cruce de dragón y ese día ya había llegado. Un resplandor brillante emanaba del transmisor. El maestro dijo que no había necesidad de una pelea y que debía llevarlo a él como invitado. El dragón dijo que le obedecía. El dragón miró al protagonista, diciéndole que lo siguiera ya que el maestro lo estaba esperando. Ken siguió al dragón y bajó las escaleras. Kim miró hacia adelante, pensando que el maestro que mencionó podría ser el mismo él, el líder de los hombres lagarto, a quien había estado buscando durante tanto tiempo. Los chicos se detuvieron cerca de las enormes puertas. El dragón tiró de la palanca. Las puertas comenzaron a abrirse. El protagonista miró a través de la rendija. Un enorme espacio con césped verde apareció frente a él. Kim miró hacia arriba, preguntándose qué sería el sol. Ken miró al sol confundida, preguntando si esto no era una mazmorra y por qué era visible desde allí. Una persona desconocida se paró frente al protagonista, diciendo que era solo un sol artificial. El tipo estaba de pie entre la hierba verde. Dijo que el sol tenía 18 metros de diámetro y pesaba 43,4 toneladas, señalando que era el dispositivo de fusión fría más pequeño y liviano del mundo. El chico miró hacia atrás con una leve sonrisa. Dijo que mantener una mazmorra de tal tamaño era posible debido a la presencia de esa fuente de energía allí, dándole la bienvenida a su reino, llamándolo enviado de la iglesia. El chico se volvió hacia el protagonista, diciendo que era un dragón antiguo, el primer dragón creado por la diosa. El protagonista miró fijamente al tipo. Pensó que era él, y al parecer lo confundió con un invitado de la iglesia. El antiguo dragón se alejó del protagonista. Ken dijo que tenía una pregunta. El antiguo dragón dijo que estaba seguro de que el miembro de la tribu de su amigo cercano estaba interesado en muchas cosas. Sugiero dejar las preguntas para más adelante, preguntándole qué sentimientos le evoca este lugar. El protagonista imaginó la imagen de una mantícora. Pensó que un amigo cercano del primer dragón era alguien tan antiguo, preguntándose si era una mantícora. El protagonista cosió su mirada, pensando que aquel a quien se refería tenía una naturaleza común con la mantícora y estaba conectado con la iglesia, agregando que este tipo lo confundió con un paladín de Fjordcliff. El protagonista miró al antiguo dragón. El tipo dijo que estaba profundamente conectado con el estado de la iglesia y la aparición de la caída de cola larga del cielo. Un paladín legendario de la iglesia fue uno de los gestos de buen dolor rendidos a su iglesia. El anciano dragón volvió su mirada hacia el protagonista, diciendo que no estaba sorprendido en absoluto. Miró fijamente al protagonista. El antiguo dragón dijo que la iglesia debe haber aprendido mucho más de lo que pensaba, y a juzgar por el hecho de que enviaron a una criatura con un nivel de defensa tan alto como él, su desarrollo va a pasos agigantados. El dragón cerró los ojos, preguntando qué era lo que solo a él le preocupaba, y agregó que luego le permitiría hacer una pregunta mientras caminaban hacia su destino. El protagonista abrió un poco la boca, preguntando qué sabía sobre la llegada de la tienda de mascotas original a ese mundo. Los chicos se pararon uno frente al otro. El anciano dragón dijo que, por supuesto, lo sabía, preguntando si no era por eso que había acudido a él. El antiguo dragón agregó que todos los hombres lagarto de la raza dragón nacen con un pedazo de su esencia. El protagonista en forma de lagarto rojo se acercó al antiguo dragón. El antiguo dragón dijo que debido a la resonancia de estas partículas, todas las experiencias de los individuos de la raza de dragones se le transmiten. El protagonista abrió la boca de par en par. El antiguo dragón dijo que uno de los representantes de la raza enviados por él a la superficie entró en conflicto con él. La sangre brotó del hombro del antiguo dragón. El tipo se miró el hombro. El brazo del dragón comenzó a mutar. Se la lanzó al protagonista. El antiguo dragón atacó con su pata. Ken se arrancó el brazo, saltando hacia atrás por el golpe. Ken sostuvo el brazo del antiguo dragón entre sus dientes. El chico miró al protagonista con desconcierto, preguntándole qué significaba esto. El lagarto rojo miró al anciano dragón,
preguntando que todavía no entendía lo que estaba sucediendo. El anciano dragón miró al lagarto rojo con furia. Dijo que esto era traición y que ya habían olvidado cuánto bien había hecho por la iglesia. El lagarto rojo brillaba con sus ojos, diciendo que no creía que el primer dragón fuera tan estúpido. La cabeza del protagonista comenzó a mutar. El brazo de Kim comenzó a girar. El protagonista tomó su forma humana, pidiendo que no dijera que venía de la iglesia. El antiguo dragón miró a Kim en estado de shock. El antiguo dragón recordó la aparición del hombre lagarto rojo, señalando que recordaba todo lo que Bramiko había visto. El antiguo dragón recordó haber visto el rostro del protagonista. El moreno sacó la lengua. El antiguo dragón se preguntó sobre la tienda de mascotas original. La interferencia apareció en el rostro del protagonista. La morena se apresuró a atacar al antiguo dragón. El tipo abrió mucho los ojos, diciendo que era su mano. El protagonista atacó al dragón. El tipo voló hacia un lado. Una silueta negra era visible desde detrás de los arbustos. Su apariencia comenzó a cambiar. El dragón dijo que nunca lo dejaría con vida. El antiguo dragón tomó su apariencia, abriendo la boca. Señaló que lo mataría, sin importar lo que le costara. La niña se paró en el suelo, sintió un temblor. Abrió mucho los ojos, preguntando qué era un terremoto. El antiguo dragón abrió la boca de par en par, diciendo que lo mataría, sin importar lo que le costara. Círculos dorados mágicos comenzaron a aparecer en los pilares. Golpean al protagonista con pilares de luz. La imagen del protagonista era visible entre las nubes de humo. Se convirtió en un dragón, protegiéndose con sus alas de la explosión. El protagonista dirigió su atención a los pilares, notando que estos aceros lo estaban atacando, y él estaba en su territorio, por lo que la situación no estaba a su favor. El protagonista miró hacia arriba, pensando que en este caso, el protagonista voló por los aires. Un círculo azul mágico apareció sobre la cabeza del antiguo dragón. Le preguntó, Kim, ¿de qué estaba pensando huir? Círculos mágicos dorados comenzaron a aparecer sobre los aceros. Atacaron al protagonista con pilares de energía. Kim se elevó en el aire. Pensó que gracias a esta nueva forma, complementada por las características de la estructura corporal del santo, su velocidad aumentaba en proporción directa a su fuerza. El antiguo dragón abrió la boca de par en par, diciendo que todo allí era su reino, preguntando qué realmente pensaba que podía escapar de allí. El protagonista voló directamente hacia el sol. El antiguo dragón dijo que había una barrera a su alrededor que no podía atravesar a menos que la derribara él mismo. El dragón miró hacia arriba en estado de shock, diciendo que no podía ser. El anciano dragón recordó cómo le había hablado del sol. El protagonista se acercó al sol. Sonrió sediento de sangre, diciendo que todo allí funcionaba con una sola fuente de energía y que lo destruiría. El antiguo dragón miró hacia arriba con miedo, pidiéndole a Kim que se detuviera, preguntándole si entendía lo que estaba a punto de hacer. El protagonista se estrelló contra el sol. El sol comenzó a emitir nubes de humo y la luz se apagó. De las nubes de humo, apareció el sol. Comenzó a caer al suelo. El antiguo dragón corrió hacia el sol. Se elevó en el aire para atrapar la esfera. El dragón abrió la boca. Tiró de la pata hacia ella. La pata del dragón tembló. El protagonista agarró al dragón por la cola. El anciano dragón volvió la mirada, llamando al protagonista cabrón. La esfera cayó rápidamente y el protagonista la atravesó. Hubo un destello brillante en la distancia. Una luz brillante iluminó al dragón. El antiguo dragón abrió la boca de par en par. Había un tiempo despejado sobre la ciudad. Orilla lisa. Ana estaba de pie en el suelo. Bajó la mirada, notando que primero le dijeron que buscara al alcalde de la ciudad. La niña sintió un temblor, preguntando qué terremoto era. Un enorme pilar brillante apareció de debajo de la tierra. Ana observó conmocionada. Un enorme pilar brillante era visible desde lejos. Dos siluetas de un dragón aparecieron de un enorme agujero. El antiguo dragón mostró sus colmillos. Los ojos del protagonista brillaron. Frunció el ceño, pensando que el calor de la explosión era tan alto que incluso dañó las escamas del dragón. Pero gracias a la habilidad de super regeneración, que se basa en el gen de reanimación, puede sobrevivir a esto. El antiguo dragón miró fijamente a su oponente, diciéndole que solo mirara su rostro. El antiguo dragón miró al protagonista con furia cuando dijo que cualquier cosa era mejor que ser manco. El anciano dragón movió su pata. Atacó al protagonista. El protagonista bloqueó el golpe con sus patas. Kim entrecerró los ojos. Ana pensó en ese poder. Levantó la cabeza, observando la pelea del dragón. Ella mostró los dientes, preguntando qué tipo de pelea de perros era esta. El protagonista agarró al dragón por el cuello. Comenzó a apretarlo, preguntando que nunca había peleado con nadie, notando que era ridículamente débil. El antiguo dragón miró la mano del protagonista con miedo.
Dijo que gastó todo su maná defendiéndose de la explosión, notando que perdió, pidiendo que la terminaran allí. El protagonista mostró su mirada sedienta de sangre, preguntando por qué debería detenerse, señalando que no tenía ninguna razón para hacerlo. Las siluetas negras de los dragones eran visibles en el cielo. El antiguo dragón preguntó si podía imaginar cuánto conocimiento había acumulado durante cientos de años de vida, señalando que esta antigua sabiduría solo la conocía él, antiguos secretos, y podía imaginar lo invaluables que eran. El antiguo dragón miró al protagonista con furia, pidiendo que este gran cuerpo se convirtiera solo en su bocadillo. El protagonista miró al dragón, diciéndole que no se preocupara, ya que él estaba investigando su cacareado conocimiento. El antiguo dragón recordó la imagen de la mantícora, preguntando si él, como su amigo, podía copiar recuerdos. El dragón entrecerró la mirada. Un círculo mágico púrpura apareció sobre su cabeza. El cuerno del dragón comenzó a desmoronarse. El antiguo dragón dijo que preferiría morir antes que transmitirle su conocimiento. La sangre brotó de la cabeza del dragón. El protagonista sonrió con disgusto. El antiguo dragón cayó al suelo sin cabeza. La cabeza descansaba sobre los hombros del protagonista. Ken giró la mirada hacia un lado, pensando que aunque se logró el objetivo, resultó ser molesto. La sangre corría por la cabeza del antiguo dragón. Kim señaló que, a pesar de todo, había recogido todas las cabezas necesarias. La cabeza del dragón yacía en el suelo. El protagonista y Arwen estaban de pie cerca de la cabeza. El emperador miró la cabeza con disgusto, preguntando que tal vez valía la pena preparar un estante más grande. El emperador se metió en un charco de sangre, preguntándole a Kim si pensaba que era demasiado grande. Arwen miró al protagonista con desconcierto. Kim le preguntó si era su culpa. Edward dijo que ambas cosas eran ciertas, y que así fuera. Los chicos miraron la cabeza del antiguo dragón. El emperador notó que todas las cabezas estaban recogidas y que era hora de enfrentarse en batalla con la iglesia. El protagonista miró al emperador con desconcierto. Edward señaló que podría haberlo pensado, pero, desafortunadamente, todavía tenían una cosa más que hacer. El emperador miró a Kim y dijo que se iba a casar. Edward se miraba en el espejo. Una semana antes de la boda del emperador Eduardo, el protagonista estaba observando al emperador. El rubio dijo que como persona con experiencia en la vida matrimonial, le preguntó qué pensaba. Ken dijo que no debería casarse. El moreno entrecerró los ojos. La rubia preguntó por qué la vida familiar era tan mala. La morena dijo que nunca todo salió según lo planeado. El protagonista brilló con su mirada roja. El protagonista recordó a la niña muerta con una mirada enfurecida. Dijo, por ejemplo, que estaba viviendo una vida matrimonial normal y feliz, cuando de repente las fuerzas especiales saltaron de la nada y mataron a su esposa, y los niños fueron secuestrados y no se les permitió volver a verlos. El emperador miró al protagonista con miedo. Kim dijo que si no le importaba, entonces déjalo casarse. Edward miró a la morena confundido, diciendo que preguntaría por si acaso si estaba bromeando. El protagonista sonrió levemente, notando que estaba bromeando, por supuesto, preguntando quién era el elegido. El rubio cerró los ojos, imaginando la silueta negra de la chica. Dijo que era una bonita princesa de un país vecino y agradable de hablar, y agregó que pertenecía a una familia real cuyo linaje tenía una rica herencia. Una alianza con ellos ayudaría a fortalecer un poco su poder. El protagonista se sentó en el sofá, mirando a la rubia. Edward dijo que durante la ceremonia, planeaba usar un doble en su lugar. Kim le preguntó qué quería que hiciera. Edward sonrió ampliamente, notando que él, como de costumbre, era ingenioso. El emperador agregó que, para ser honesto, el fortalecimiento del poder que mencionó era trivial. La verdadera razón para celebrar la boda fue distraer la atención. El emperador sonrió con picardía, señalando que era con el fin de crear una oportunidad para asestar un golpe demoledor a la iglesia. Un hombre rubio de traje estaba de pie en el pasillo. El día de la boda, el emperador miró a la multitud reunida. Un asesino estaba de pie entre la multitud. El emperador extendió los brazos a los lados. Agradeció a los distinguidos invitados que habían venido de diferentes países a su boda, y agregó que alguien había dicho una vez que cada persona es el héroe principal de su propia vida. El emperador sonrió locamente, diciendo que iría directo al grano, señalando que todo era una mierda. La gente miró al hombre rubio con desconcierto. El hombre le preguntó si lo había escuchado mal. El rubio abrió mucho los ojos. Dijo que sabía lo que todos los presentes estaban pensando, y que estaban equivocados y que jugaban un papel importante en la humanidad, y agregó que pensaban como parásitos, tratando por las buenas o por las malas de afirmar sus posiciones. La multitud miró al emperador con desconcierto.
Edward dijo que a veces un pensamiento obsesivo visitaba su cabeza. Un hombre estaba de pie entre la multitud. Edward dijo que al ver cómo destrozaban la basura que fácilmente podría ser reemplazada por otras, se comportaban como reyes. El hombre blandió su cuchillo. El emperador dijo que estaba pensando que no podía esperar para deshacerse de todos ellos. El hombre de los ojos hipnotizados estaba de pie con un cuchillo. Edward dijo que por eso decidió poner sus pensamientos en acción. El hombre de cabello castaño miró furioso al rubio mientras el hombre le cortaba la garganta. El hombre de cabello castaño preguntó qué tipo de falta de respeto era esto, señalando que incluso un emperador no podía decir eso. El hombre cayó al suelo, sin cabeza. La gente huyó presa del pánico. Un combatiente atacó a la gente. Cadáveres ensangrentados yacían en el suelo. El hombre miró lo que estaba sucediendo con horror, preguntándose qué significaba todo esto. El cardenal de la rama de Santo Almora. El cardenal miró al emperador con furia, preguntándole qué estaba haciendo y si no tenía miedo de que los cielos lo castigaran. El cardenal chasqueó los dientes. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz azul. El hombre pensó que era un loco. Columnas de luz aparecieron de los ojos del hombre. Pensó que le mostraría el poder del arma secreta de la iglesia del castigo celestial. La vista azul brillaba en el pecho del emperador. El sol brillaba sobre el edificio. Al mismo tiempo, el gran templo de Santo Almora. El guardia cerró los ojos, abriendo la boca de par en par, diciendo que todos se habían ido a la boda del emperador y ahora era mortalmente aburrido. Una silueta negra apareció frente a los guardias. El guardia miró la silueta negra. Los guardias miraron al frente desconcertados. El hombre preguntó qué era. El guardia respondió que parecía un perro. El hombre señaló que no era así. Un monstruo negro apareció frente a ellos. El guardia gritó que era un monstruo. El tipo miró al monstruo con miedo, preguntando por qué estaba en el centro de la ciudad. El guardia le dijo al recién llegado que mantuviera la calma. El monstruo atacó al guardia, quien dijo que tenían suficiente fuerza para lidiar con él. El recién llegado miró el cuerpo cortado por la mitad. El monstruo agarró el cuello del recién llegado con su cola. El monstruo tiró al chico a un lado. La sangre brotó de detrás de la pared. El monstruo abrió la boca. Luego se tragó a la presa. El protagonista en forma de monstruo brillaba con sus ojos, pensando que todavía tenía hambre. El protagonista se recordaba a sí mismo en el cuerpo de un dragón. Señaló que sus habilidades tienen una limitación y que solo puede reproducir y usar las partes que comió. El protagonista imaginó el brazo de un dragón. Señaló que, por ejemplo, se comió un dragón entero. Kem imaginó cómo le habían arrancado el brazo. Señaló que si perdía el brazo del dragón, ya no podría recrear la parte correspondiente, y solo podría usarla nuevamente después de volver a tocar el brazo del dragón. El protagonista recordó la imagen del monstruo. Señaló que este problema no le causó ningún problema gracias a la super regeneración de los Trolls, e incluso habiendo perdido el brazo de un dragón, siempre que haya suficientes huesos y carne en su almacenamiento interno, puede hacer crecer fácilmente la extremidad perdida a partir de ellos. El protagonista recordó la enorme explosión, señalando que había perdido demasiado hueso y carne de repuesto en la batalla anterior. El protagonista recordó al antiguo dragón, señalando que todo se debía a él. Los guardias corrieron hacia el monstruo, preguntando de qué se trataba el ruido. El protagonista se paró frente a la multitud. Los guardias no entendieron cómo llegó allí. Ken brilló con sus ojos rojos, diciendo que aprovecharía la oportunidad para reponer sus suministros. El protagonista se abalanzó sobre el guardia. La sangre brotó en el aire. El brazo amputado voló por los aires. El protagonista agarró el brazo cortado. El protagonista caminó hacia adelante, notando que era suficiente para llenar un poco su estómago. Ken se paró cerca de las puertas, señalando que era hora de pasar directamente al objetivo. El protagonista dio un paso hacia el interior del edificio. Un golpe cortante voló por el aire. La pata del protagonista voló por los aires. Una silueta negra de un luchador estaba frente a él. La pata cayó al suelo. Un luchador se paró frente al protagonista. El protagonista miró su pata cortada. La chica sostuvo su espada frente a él, diciéndole que retrocediera, ya que este lugar no estaba destinado a ningún monstruo. El protagonista mostró sus colmillos. Se preguntó por qué el paladín estaba apostado como guardia, señalando que probablemente algo importante estaba escondido allí. El protagonista movió la pata. Se abalanzó sobre el paladín. La niña esquivó el ataque. Pisó la pata del protagonista con el pie. Kem estaba sosteniendo su cabello entre sus dientes cuando le perforó la boca con su espada. Kim le hizo un gesto con la pata. Golpeó a la niña. El paladín detuvo el golpe con su espada. La pata se clavó en el cuerpo de la niña. Una pata cortada sobresalía del estómago del paladín. Lo miró desconcertada, preguntando cómo estaba la pata cortada del centro comercial. El protagonista presionó su pata sobre el arma. Atacó al paladín. El protagonista devoraba a su presa. Un círculo mágico apareció en su espalda. El protagonista rompió el techo y cayó.
Caminó por el pasillo, pensando que sabía que esconderían todo lo importante en el sótano. Kem de repente corrió por el pasillo, notando que olía a carne. Kem corrió incansablemente por el pasillo. De repente, aparecieron paredes a su alrededor. El agua comenzó a salir por los agujeros. El agua comenzó a inundar la habitación donde se encontraba el protagonista. El agua subió rápidamente. El protagonista pensó que si estaban tratando de interferir, entonces estaba en el camino correcto. El protagonista se encontró completamente bajo el agua. Los científicos estaban parados cerca de las computadoras. Un laboratorio subterráneo de la catedral. El hombre de pelo castaño miraba la pantalla. Otro científico se les acercó por detrás. El tipo dijo que el problema estaba solucionado y que no había una forma más efectiva de matar a un mamífero que respiraba con pulmones. El científico observó lo que sucedía con nerviosismo. Ordenó que ahora podía exhalar, preguntando cómo ese monstruo había llegado al centro de la ciudad, notando que también había apuntado a la catedral, preguntando si alguien entendía lo que estaba pasando. Una pared explotó frente al científico y el agua brotó. Los científicos fueron arrastrados por una fuerte corriente de agua. El hombre no entendía lo que estaba pasando. Una silueta negra de un monstruo apareció frente a él. El científico le preguntó cómo había logrado sobrevivir. Abrió mucho los ojos, diciendo que no podía ser. El protagonista se había convertido en un monstruo acuático. El científico se preguntó qué tipo de metamorfosis instantánea era la que le había dado branquias y aletas. El rostro del científico se torció desconcertado. Les dijo a los obreros que activaran inmediatamente el castigo celestial. La mira apuntaba directamente a la cabeza del protagonista. Kim preguntó qué tenían allí. El protagonista atacó al científico. Lo inmovilizó en el suelo, diciéndole que dejara de ser dramático ya que aún no lo había mordido. El científico no entendió lo que estaba pasando, notando que el monstruo estaba hablando. El protagonista mordió al científico, diciéndole que se callara. El hombre les gritó que usaran rápidamente el castigo celestial. El hombre de cabello castaño presionó nerviosamente las teclas. El sistema anunció que se había recibido una solicitud de castigo celestial de un investigador de nivel 1 y que se había completado el seguimiento de las coordenadas. El sistema anunció que el objetivo había sido establecido y el dispositivo de seguridad había sido desactivado. El científico presionó el botón cuando el sistema le anunció que presionara el botón para confirmar el lanzamiento. Un destello de luz brilló en el cielo. Una enorme columna de fuego apareció del suelo. El pilar de energía iluminó al protagonista. Kem entrecerró los ojos. Señaló que se trataba de un dispositivo que liberaba una columna de fuego de un grado increíblemente alto en las coordenadas especificadas, preguntándose si esta era la verdadera esencia del castigo celestial. El científico miró el suelo quemado, donde solo se veía la cola del monstruo. El científico miró nerviosamente hacia otro lado. El sistema anunció que se había recibido una solicitud de castigo celestial de su eminencia el cardenal. El hombre de cabello castaño se volvió hacia la computadora mientras el líquido se elevaba desde el suelo quemado. El hombre de cabello castaño no entendía lo que estaba sucediendo ese día. El hombre de cabello castaño presionó estupefacto las teclas. El sistema anunció que el seguimiento de las coordenadas se había completado y que el objetivo estaba establecido. El sistema anunció que el dispositivo de seguridad estaba desactivado. El personaje principal apareció detrás del científico en forma de monstruo. El científico alcanzó el botón cuando el monstruo lo atacó. El sistema dijo que presionara el botón para confirmar el lanzamiento. El cardenal apuntó al emperador. Enseñó los dientes y no entendió por qué dudaban. El cardenal miró nerviosamente a Eduardo. Pensó que estaba tardando demasiado y no entendía por qué. El cardenal continuó apuntando al emperador, preguntándose por qué no se aprobó la solicitud después de toda la carnicería que había cometido. El anciano no entendía por qué no se activó el castigo celestial. El cardenal levantó la cabeza cuando el emperador lo llamó. Edward miró al cardenal con una mirada loca. Dijo que se había quedado callado preguntando que había problemas, señalando que si no, le gustaría continuar con la ceremonia, preguntando si estaba de acuerdo con ella. El anciano sonrió nerviosamente, diciendo que estaba de acuerdo con eso. Edward sonrió ampliamente, cerrando los ojos. Le dijo al protagonista que debería haber visto la cara del cardenal, señalando que era una forma de arte separada. Los chicos se sentaron uno frente al otro. Edward dijo que al final, no pudo decir una palabra sobre la purga en la ceremonia o el monstruo no identificado que se había infiltrado en la catedral. Edward movió la mano hacia un lado. El rubio dijo que era comprensible y agregó que no podía explicar por qué no había sufrido un castigo celestial después de toda esa carnicería, y por supuesto que no tenían pistas de que era un monstruo. La rubia miró al protagonista con curiosidad, preguntándole si le gustaba el castigo celestial,
notando que solo se preguntaba qué tipo de sistema era. El protagonista miró al emperador con una mirada seria. Señaló que se trataba de una especie de dispositivo científico de alta tecnología. El moreno inclinó la cabeza hacia un lado, recordando el poderoso golpe. Dijo que si hubiera usado piel de dragón, se habría notado, así que prescindió de ella. Pero si hubiera sido un dragón, no habría sufrido ningún daño. El emperador cruzó las piernas. Señaló que, después de todo, era un dispositivo científico, y por eso no se encontró ningún rastro de magia durante la investigación. El protagonista imaginó los cerebros en su cabeza. Dijo que, según los recuerdos del investigador, el primer sumo sacerdote fue un hombre de otro mundo y que la tecnología debe haberse originado allí. La morena miró a la rubia con expresión seria. Dijo que hubo un pequeño fallo durante la implementación del plan, señalando que era una mera nimiedad, pero que aún así valía la pena mencionar. El emperador miró a la morena con desconcierto, preguntándole a qué se refería. Gritó el cardenal al Lord Protector Kem, del reino de Grand Quentin. El emperador miró hacia atrás. Siluetas negras se pararon frente al castillo. El cardenal estaba cerca del castillo con los paladines. Le dijo al protagonista que debía comparecer ante la Santa Inquisición. El protagonista estaba de espaldas, mirando a la gente. El salón de la Santa Inquisición. El protagonista se paró en la sala del tribunal señalando que valía la pena esperar que esto sucediera. El protagonista recordó las palabras de la rubia. Recordó cómo apareció un círculo mágico en su espalda. La cruz era visible en la espalda del protagonista. Kim pensó que se enterarían, y con eso se refería a la magia de rastreo que se lanzó sobre el paladín que lo mató. El protagonista recordó cómo conoció al paladín. El moreno señaló que trató de no dejarles ninguna pista, pero cuando se encontró con el paladín, no tuvo otra opción. El anciano golpeó la mesa con la mano. Miró al protagonista con furia, volviéndose hacia él. Miró a Kim con una mirada amenazante. El cardenal dijo que todas las personas eran iguales ante la diosa, y no importaba cuál fuera la razón, al matar al paladín, la insultaba. El anciano entrecerró la mirada. Dijo que su título terrenal no cambiaría el veredicto de la diosa. El emperador miró al cardenal. El anciano dijo que incluso si era el escolta del emperador, Edward sonrió levemente, pensando que estaba muy enojado después de haberlo asustado en la boda. Edward cruzó los brazos sobre su pecho, diciéndole al cardenal que había dicho un poco antes que todas las personas eran iguales ante la diosa. El anciano miró nervioso al emperador, diciendo que tenía razón. Edward se tocó la barbilla con la mano. Siluetas negras de personas eran visibles detrás del protagonista. El emperador preguntó que en ese caso, si estas palabras eran aplicables a una persona que provenía de un mundo no creado por una diosa. El cardenal miró al emperador en estado de shock. La gente observaba lo que sucedía con desconcierto, preguntando por un mundo no creado por una diosa. La gente en el pasillo abrió mucho los ojos, sin entender lo que esto significaba. El cardenal entrecerró la mirada, pensando que podía volverse loco. Miró al emperador con desconcierto, pensando que esto no podía ser y que acababa de decirlo, preguntándose qué sabía el emperador. El emperador sonrió maliciosamente, pensando que esto era un secreto del estado eclesiástico. Edward presentó un cubo flotante con 2 mundos en sus manos. Señaló que tal charla era una seria amenaza para la iglesia y que la creación de otro mundo eran solo rumores callejeros, y agregó que bajo el cielo creado por la diosa, se negaba la existencia de otros mundos. Edward presentó al sacerdote. Señaló que si se extendía el rumor de que esto no era así, si todos aprendían la verdad, incluido el origen del primer sumo sacerdote, entonces la misa y el descanso estallarían en todo el continente de Elmwood unidos por una sola religión, la iglesia de la diosa. La rubia presentó la catedral. Señaló que los sacerdotes y seguidores anunciaban que iban en busca de los orígenes de la fe y aparecían organizaciones que dudaban de los fundamentos de la iglesia. La espada atravesó la cruz. El emperador señaló que declararían que el castigo celestial llevado a cabo por la diosa podría ser una fuerza de otro mundo, y en esencia esto sería la pura verdad. El cardenal golpeó la mesa con el puño, preguntando de qué tipo de herejía estaba hablando. El rostro del cardenal se torció de desconcierto. El anciano preguntó sobre otro mundo y qué pruebas tenía, señalando que había dicho tales tonterías frente a la Santa Inquisición. Los ojos del cardenal se abrieron de par en par. Dijo que era una acusación infundada. Los transeúntes miraban al cielo, de donde caían los panfletos. Más tarde, la sesión del tribunal se cerró apresuradamente debido a la locura del cardenal. El hombre sostenía un periódico en la mano, que decía que el presidente de la corte estaba confundido y el cardenal fue tomado por sorpresa por las palabras del emperador, preguntando si realmente existía otro mundo. El transeúnte miró el periódico con desconcierto, preguntándose por otro mundo.
Pronto, el periódico El Mundo difundió la teoría de la existencia de otro mundo, y la influencia de la diosa comenzó a desmoronarse. Como hablar normalmente. Por supuesto, te desmayarás. Oh, casi tenía lágrimas en mis ojos. Los sumandum se colocan uno tras otro. La facción de los partidarios de la existencia de otro mundo, que consiste principalmente en creyentes ordinarios y sacerdotes ordinarios. Los sacerdotes estaban a la cabeza de los paladines, la facción de los opositores a la teoría de la existencia de otro mundo, que unía principalmente a la cima del poder. El hombre se tapó los ojos, y no está claro cómo, pero el conflicto se basó en la fe. La gente corrió con antorchas a la catedral. Acompañada de violentas protestas, la facción de partidarios de la existencia de otro mundo cruzó la línea y derivó en una guerra civil con la participación de las Fuerzas Armadas. La catedral ardía en llamas. El emperador sostenía en sus manos un periódico con la imagen de una catedral en llamas. Señaló que todo lo que estaba sucediendo estaba exactamente de acuerdo con el plan. Edward sonrió maliciosamente, diciendo que la falsificación de los medios de comunicación y la zombificación de los parásitos habían dado sus frutos. El emperador rompió el periódico. Lanzó su mirada aterradora, diciendo que esto destruiría la iglesia desde adentro. El sol brillante brillaba sobre la catedral. Estado eclesiástico, catedral. La gente se reunía alrededor de la mesa. El hombre preguntó cómo lidiar con esto, señalando que la mayoría de los seguidores habían desertado a la facción que reconocía la existencia de otro mundo. El hombre de cabello castaño apretó su mano en un puño. Dijo que aunque varias familias aristocráticas que patrocinaban la iglesia permanecieron con ellos, sus cabezas desaparecieron repentinamente en circunstancias poco claras. El sacerdote miró al frente confundido. El hombre de cabello castaño dijo que esto no podía considerarse como un accidente. El actual sumo sacerdote de la iglesia de la diosa. El sacerdote miró a la gente reunida, diciendo que estaba seguro de que esto era obra del gran imperio Quintaime, y que si esto continuaba, correrían un gran peligro, pero aún quedaba un camino. La morena miró al semental, preguntándole que tenía un plan, notando que entonces era necesario ponerlo en marcha rápidamente antes de que fuera demasiado tarde, preguntándole qué era exactamente lo que estaba proponiendo. El sacerdote frunció el ceño, diciendo que matarían al emperador. El cardenal miró al sacerdote conmocionado. Una pierna apareció en el pasillo. Los paladines entraron en la sala. El sacerdote dijo que usarían su principal fuerza de combate. Había guardias cerca de la puerta. Unos días más tarde, Grand Quentin. El guardia notó una silueta negra a lo lejos. El guardia extendió su lanza. El luchador le dijo que se detuviera, preguntándole quién era. La paladín ocultó su rostro bajo la capucha. El guardia le dijo que mostrara su rostro y confirmara su identidad. La muchacha levantó la mano, movió la mano, cortando cabezas. Los paladines atacaron a los guardias de la muralla, que no entendían lo que estaba pasando. Los paladines se precipitaron hacia adelante, corrieron por el suelo. El guardia agarró al paladín por la pierna. Se miró la mano con desconcierto. El paladín abrió la boca, preguntando que él estaba vivo incluso después de que le cortaran la cabeza. El luchador agarró al paladín mientras los demás corrían hacia adelante. Ana miró hacia atrás con desconcierto. El guardia sostenía un paladín muerto en su mano. El luchador echó la cabeza hacia atrás mientras los paladines se abalanzaban sobre él, preguntándole quién era. El luchador mató a los paladines. Ana observaba desconcertada. Se quedó de espaldas, mirando a sus camaradas muertos. Ana abrió mucho los ojos. El luchador comenzó a dirigirse al protagonista, quien dijo que no se habían visto en mucho tiempo. El protagonista miró a la paladín con una mirada loca, preguntándole que realmente se había vuelto aún más fuerte durante este tiempo y, al parecer, había comido algo muy bueno. El paladín apretó el puño, pidiéndole al señor protector que por favor se callara. La muchacha enseñó los dientes, diciendo que, más bien, él era el enemigo jurado de Miden. El protagonista miró a la niña, diciendo que no entendía de qué estaba hablando. Ana miró al protagonista con furia. Ella le dijo que no dijera que no recordaba nada, ya que lo escuchó decir que lo mató. El protagonista abrió la boca y dijo que no quería decir eso. La muchacha miró a la morena furiosa. Kim dijo que le preguntaba por qué estaba cargando con el odio de otra persona, llamándola la paladín sagrada Hjorkrit. La niña miró al protagonista con desconcierto, preguntándole qué quería decir con eso, señalando que ella era Santa Ana. La protagonista sonrió levemente, diciendo que quería creer en ello. La niña frunció el ceño. Su cabello comenzó a cambiar de color. Hjorkrit comenzó a convertirse en su verdadera forma. Ella sonrió levemente. Hjorkrit miró a Kem con una sonrisa loca, preguntándole cómo lo había adivinado. El protagonista miró a la niña, diciendo que el santo es la fuerza asimétrica más fuerte de la iglesia en esta guerra. La morena imaginó la imagen de Ana. Dijo que tal poder no caería en manos de una niña puber obsesionada con la venganza personal.
La rubia se quedó de espaldas, mirando al protagonista. Ken dijo que aunque podía copiar su apariencia, su habilidad no era suficiente para reproducir completamente la personalidad de una persona. Horcrux lanzó su mirada roja, diciendo que ella le daría consejos, como su antiguo alumno y pariente, debería rendirse. El protagonista lanzó su mirada furiosa, diciendo lo confiada que estaba, preguntando qué pensaba que podría derrotarlo después de fusionarse. Horcrux miró a la morena con una mirada seria. Ella dijo que este no era el caso en absoluto, y que solo era un cebo parte de una maniobra de distracción. La rubia abrió la boca, notando que los paladines ya debían haber llegado al Palacio Imperial. Ella sonrió locamente, preguntando si serían capaces de proteger al emperador sin él. Una luz se filtraba en la sala del trono. Las siluetas negras descendían alrededor. Los paladines desenvainaron sus espadas. Decían que todo era la voluntad de la diosa. Los paladines perforaron la silueta negra de un hombre. La sangre comenzó a fluir por el suelo. El protagonista se llevó la mano al costado, diciendo que no conocían bien al emperador. La rubia miró fijamente a su antiguo profesor. La morena señaló que podría no ser particularmente hábil, pero su larga vida tenía otra explicación. El protagonista señaló hacia Horcrux con una mirada sedienta de sangre. Dijo que si su objetivo era su cabeza, deberían enviarla allí. Los paladines atravesaron al hombre. La muchacha abrió mucho los ojos. Un hombre desconocido con una corona se sentó en el trono. El paladín preguntó que ese no era el emperador. Una silueta negra apareció detrás del paladín, preguntando que habían invadido sus dominios. Adward se teletransportó a la sala del trono, notando que no sabía si eran valientes o estúpidos. Un círculo mágico brilló bajo los pies de Adward. El emperador usó una trampa láser. Pequeñas luces aparecieron bajo los pies de los paladines. Dijo que era una trampa. Los rayos láser atacaron a los combatientes cuando gritaron que se retiraran. Adward sonrió sangrientamente, preguntando que habían decidido, que él no era nada y que andaba con Kim. Horcrux abrió mucho los ojos cuando los paladines le dijeron al santo que el plan había fracasado. La protagonista sonrió levemente, diciendo que se puso pálida, preguntando si todo estaba bien. El protagonista sonrió maliciosamente, señalando que, aparentemente, tenía razón, preguntando qué haría ahora. Horcrux frunció el ceño, movió la mano hacia un lado, apretando los dientes. La rubia se levantó del suelo, apretó la mano en un puño, tirando hacia el protagonista. La rubia pasó corriendo junto al protagonista. Kem observó a la chica, preguntando cuál era la estratagema número 36. El emperador estaba de pie en una sala con los cadáveres de los paladines. Al día siguiente, el periódico mostraba un trono y paladines muertos. Decía que había habido un ataque repentino de la iglesia contra el emperador de Grand Quentin, y se había sabido que la facción que negaba la existencia de otro mundo, la facción opuesta a la existencia, estaba detrás de él. El hombre miró el periódico con desconcierto, diciendo que uno podía volverse loco preguntando qué estaba pasando en el mundo. El ataque de la iglesia, que había tenido lugar al amparo de la noche, ya se hizo público por la mañana y se convirtió en un gran shock para la gente del imperio. Los sacerdotes estaban a la cabeza de los paladines. La conmoción por el hecho de que la iglesia fuera la instigadora del ataque pronto dio paso a la ira. El emperador estaba a la cabeza del pueblo, y cuando se dijo que al apuntar al emperador, la iglesia tenía la intención de romper la facción por la existencia de otro mundo, protegido por el Palacio Imperial. Personas con antorchas atacaron a los sacerdotes. La indignación del pueblo se convirtió en rabia abierta. Los sacerdotes miraron con horror a las personas que atacaban. Aunque el pretexto era falso, cumplió su función. La catedral ardía con fuego anaranjado. Debido a lo que sucedió, la iglesia que negaba la existencia de otro mundo perdió a sus seguidores y ya no pudo asegurar su fe. La gente enseñaba los dientes con rabia. Los acontecimientos posteriores se desarrollaron exactamente de acuerdo con el plan del emperador, y el clero no podía cometer asesinatos a voluntad de la diosa y, por lo tanto, actuaron arbitrariamente. Y esto sugiere que la facción que niega la existencia de otro mundo, es decir, la iglesia, son herejes. Siluetas negras de personas eran visibles cerca del edificio, y el reino del Gran Quinten declaró la guerra a los herejes. La gente miraba hacia adelante con rabia. El emperador sonrió locamente. Los sacerdotes miraron desconcertados hacia adelante, preguntándose cómo entender esto. El sacerdote miró a los chicos, preguntando si el asesinato había fracasado, notando que no solo habían perdido a los paladines, sino que también le habían dado al maldito emperador una razón para comenzar una guerra. El hombre se ajustó las gafas. El sacerdote dijo cuánto dinero se había invertido en la creación del santo, preguntando cuál era el resultado. El hombre dijo que no tenían excusa. El jefe del departamento de producción de paladines y el santo. El sacerdote miró a los muchachos con furia. Dijo que valía la pena al menos matar a esa serpiente de sus leales secuaces, pidiendo que finalmente huyera con la cola entre las piernas.
Fjordkrid miró al sacerdote con expresión seria. El jefe del departamento dijo que si hubieran perdido al santo, no tendrían forma de resistir en absoluto. El sacerdote miró enojado a los chicos, diciendo que no importa que, mientras ese sinvergüenza esté vivo. Fjordkrid la golpeó en el poste con su golpe. Miró al sacerdote furiosa, preguntándole que, en lugar de charlar, ¿no sería mejor comenzar a prepararse para la guerra? El sacerdote miró al paladín con desconcierto. La pantalla mostraba un mapa de la frontera entre la iglesia y el gran continente. En la frontera entre ellos, se libraba una feroz batalla. Los soldados se apuñalaban unos a otros. Un mago estaba lanzando un hechizo de fuego. Un caballero apuntó su espada frente a él, pero el golpe de alguien le cortó la cabeza. En ese momento, quiso decir que castigaría a la iglesia que traicionara la voluntad de la diosa. Una chica con armadura estaba detrás de él. Los otros soldados estaban confundidos. Frente a ellos había un ejército de muchachas nocturnas. «Los paladines están aquí», gritó uno de ellos. Los hombres comenzaron a correr en la dirección opuesta, acompañados de gritos de retirada. La muchacha los miró sorprendida. De repente metieron la cola entre las piernas. ¿Era esto parte de su plan? Las cenizas volaron sobre la tierra quemada. Alguien lo pisó. Le siguieron muchos otros. Avanzaba un gran ejército de soldados, sin casco y con miradas extrañas. Nubes blancas flotaban sobre los muros blancos en el centro del estado eclesiástico. Gracias al ejército de soldados clonados, la batalla en la frontera fue ganada por el Gran Continental. La iglesia se vio obligada a retirarse al centro de sus tierras, donde erigió una última línea de defensa, cercándose con una barrera protectora. El hombre caminaba descalzo con una gran mochila a la espalda. Recordó cómo era un prisionero vestido con un uniforme de prisión. Robo, violencia, asesinato, hurto. ¿Cómo es que su cabeza sigue sobre sus hombros? Se trata de una apuesta seria por la pena de muerte. El rubio de enfrente puso sus pies sobre la mesa, preguntando, tal vez todo se trataba de sangre real. En cualquier caso, ahora es más adecuado que nadie para la próxima tarea. Arwen arrugó el papel que tenía en la mano, diciéndole que escuchara con atención. El papel arrugado cayó frente al hombre. Si no fuera miembro de la familia real, habría sido ejecutado hace mucho tiempo. Pero si cumple con la tarea, todos los cargos serán retirados. La morena miró sus pies y maldijo. La pesada mochila cayó al suelo. Pensó en el hecho de que tenía que hacer lo que le decían. De todos modos, se pudriría en prisión por el resto de su vida. No tenía nada que perder. La parte superior de la mochila se abrió. Varios pares de ojos brillantes miraban desde allí. Cuando el hombre regresaba al palacio, despedazaba a todos los que lo habían delatado. Un gran número de ratas y pájaros se alejaron de él en dirección a las paredes. Bajó los ojos y pensó, ¿estaba haciendo todo bien? Pero, ¿qué sentido tenía liberar a todas estas criaturas? Una bala voló bajo su pie, de donde la recogió. Detrás de él, en la montaña, había dos personas. Un tipo con uniforme verde y una pistola en las manos lo miró con disgusto. Le preguntó por qué se había detenido. El hombre prosiguió, solo mirándolo a él. Maldijo, preguntándose cómo sabía el hombre quién era. Su cuerpo comenzó a envolverse en llamas. Solo tuvo tiempo de pensar cómo se vengaría de él por esto. Su rostro ardía en el fuego, el hombre gritaba de dolor. El cuerpo quemado cayó de rodillas. Dos personas en la colina observaron lo que estaba sucediendo. Arwen miró a través de sus binoculares con sorpresa. No esperaba que instalaran algo tan mortal. Desde una gran altura, podía ver un patio detrás de paredes blancas. En la última línea del estado eclesiástico, las ratas roían las tuberías humeantes. Como habían demostrado los experimentos, no representaba una amenaza para las criaturas pequeñas. Pero tan pronto como las criaturas de masa humana cruzaban la barrera, se quemaban espontáneamente y ardían en una terrible agonía. El rubio cerró los ojos y frunció el ceño, pensando en cómo superarían esto. De repente, se le ocurrió una idea. Imaginó a Kim. Ahora que lo pienso, tenía una amiga que podía cambiar su cuerpo a su antojo. La ciudad de tiendas de campaña se alzaba sobre el telón de fondo de altas montañas. Un poco más tarde, el campamento del gran reino de los contenedores. Alguien preguntó por el radio de la barrera. La mano que sostenía el bolígrafo dibujó un círculo en el mapa. Algo así. Edward y Kem estaban sentados en la mesa frente a la otra. La rubia contó que lanzaron tanto a los animales como a los prisioneros, gracias a lo cual lograron dibujar un círculo de este tamaño. El rubio miró al interlocutor con un bolígrafo en la mano. Como referencia, un gorrión voló tranquilamente a través de la barrera tanto de ida como de vuelta, pero un avestruz se quemó espontáneamente, aunque ambos son aves. Kem se llevó la mano a la barbilla. El interlocutor continuó diciendo que incluso entre los perros, las razas pequeñas sobrevivieron y las grandes murieron. Resultados similares fueron mostrados por el experimento con monstruos. El moreno miró a su amigo.
Continuó diciendo que una conclusión se sugiere por sí misma, los individuos grandes mueren, los pequeños sobreviven. Kim preguntó si había alguno que perteneciera a una especie. Edward miró a los ojos y respondió que no quería apresurarse a sacar conclusiones, pero asumen que la condición es solo el peso corporal. Durante los experimentos, esta es exactamente la tendencia observada. 2 soldados custodiaban la entrada de su tienda. Las formas de vida humanoides, como las personas, los enanos o los hombres bestia, se quemaron independientemente de cuánto pesaran. El rubio cruzó los dedos. Preguntó qué pensaba, recordando cómo el interlocutor se convierte en un pájaro o en un dragón de 3 cabezas. Su capacidad para transformarse en formas inhumanas, cambiando su peso corporal en consecuencia. En general, es la única criatura que puede cambiar su especie biológica y su peso corporal. Edward se paró detrás de su amigo y le puso las manos en los hombros con una mirada maníaca, preguntándole si estaría de acuerdo. Esto no es solo por su propio bien. Volvió a su lugar en la mesa. El plan es el siguiente. Ken tomará la forma de un pequeño animal, capaz de sortear las condiciones de la barrera, después de lo cual se dirigirá hacia ellas y explorará el interior. El rubio miró a su camarada lastimeramente. Sabía que ya le había pedido demasiado, pero aún pensaba que el plan era bueno. El héroe cerró los ojos y negó con la cabeza, después de haber dicho que estaba en contra. Edward estaba confundido, preguntando por qué. Ken se imaginó a sí mismo en forma de ratón. Si reducía demasiado su cerebro, sus capacidades intelectuales también disminuirían. También se imaginó a sí mismo ardiendo en la barrera, y si por alguna razón la protección funcionaba, podría quemarse incluso antes de comenzar la reencarnación. Había un mapa y un bolígrafo sobre la mesa. Este plan era demasiado arriesgado para el tipo. El rubio respondió que no tenía otra. Ken se levantó de la mesa, sugiriendo ir por el camino opuesto. Acababa de conseguir algo grande. Edward estaba un poco nervioso, preguntando si había adquirido alguna habilidad especial. El héroe se dio la vuelta y cerró los ojos, respondiendo que era en el sentido literal. Se dirigió hacia la salida de su tienda. Su amigo también lo vio. La rubia cuidó a Kim mientras él salía a la calle. ¿Él también lo vio? Recordó el gran cuerpo en su propia sangre. ¿Realmente? Kim, con armadura, se paró frente al viento, agitando su capa. Sus ojos brillaron en rojo y luego emitieron un resplandor azul. Edward salió de la tienda. Una gran sombra cayó sobre él. Quería preguntar a dónde iba. La sombra de la Kim reencarnada cubrió toda la tienda. Se convirtió en un enorme dragón verde. El héroe estaba de pie con las alas extendidas. Edward abrió la boca sorprendido. ¡Loco! Kim corrió hacia el cielo, extendiendo las tiendas en diferentes direcciones. Se elevó muy por encima de la ciudad eclesiástica. El dragón bajó corriendo. Nubes blancas lo rodeaban. Kim comenzó a tomar aire en sus pulmones y exhaló una poderosa corriente de fuego. 2 solapas doradas le cortaron las alas. Había alguien en su espalda. Le cortaron las alas y comenzó a perder el equilibrio. El dragón comenzó a caer, gritando. Horcrux lo miró con una mirada loca y sonrió, ofreciéndole al maestro comenzar su guerra. El cañón de la pistola estaba apuntado al dragón. Un poco antes, 2 personas estaban de pie en el panel de control. Uno preguntó si esto realmente funcionaría. El segundo cerró los ojos. Se mire por donde se mire, esto es una verdadera locura. El interlocutor cruzó los brazos sobre el pecho, contestando que a veces llega un momento en que incluso en tu sano juicio tienes que hacer locuras. Dentro de la palabra había un nombre. Esta era la idea del Santísimo. El hombre apretó el puño, preguntándole a su compañero cuál era su deber. El otro lo miró con extrañeza, pensando que solo estaban haciendo lo que les decían. Pulsó el botón, diciendo que estaba lanzando un proyectil. El cañón del arma comenzó a brillar intensamente y disparó un tiro, liberando un chorro de luz brillante. Horcrux voló con un arma en sus manos. Se dirigía directamente a la cara del dragón e hizo 2 aleteos, dejando marcas amarillas brillantes. Con esto, le cortó las alas al dragón. Entonces comenzó a acercarse a su espalda, donde pudo alcanzarlo, clavando sus espadas en él. El dragón comenzó a caer sangrando. Horcrux trató de mantenerse de espaldas. Kim cayó al suelo y comenzó a deslizarse por él, ardiéndose. Si se quema y no logra romper la barrera de frente, y recuerde la regeneración. El dragón fue capaz de romper la barrera, pero al caer, se topó con la aguja más alta de la iglesia. La rubia, aferrada al cuerpo de la bestia, descendía. El arma que tenía en la mano comenzó a desaparecer lentamente. Horcrux logró aterrizar con éxito en el suelo. Gotas de sangre de dragón cayeron sobre su hombro. Kim, disfrazado de dragón, fue golpeado en el pecho. 2 personas dirigieron su atención hacia él. La sangre ácida caía sobre sus ropas. Decidieron que el monstruo había muerto. Se escuchó un fuerte grito. Toda la ciudad estaba envuelta en una niebla púrpura.
La gente gritaba que era veneno ácido. El cuerpo del dragón comenzó a brillar. Sus ojos comenzaron a brillar de nuevo. Ken vio a los caballeros de las chicas debajo de él, defendiéndose con barreras mágicas. Los paladines también estaban aquí. Ahora era vulnerable y corría un gran riesgo si atacaban. Comenzó a aparecer tejido nuevo de la herida. En primer lugar, la más urgente, la regeneración pulmonar. Si puede, eructará un aliento ardiente. Hubo una gran explosión. Brillantes llamas envolvían todo a su alrededor. Cubrió manzanas enteras. Provocará una explosión en cadena. Las paredes de las casas fueron destruidas y la ciudad quedó envuelta en llamas. El científico estaba a cuatro patas. Se sorprendió de cómo la gruesa pared interior de la sala de máquinas se derritió en un abrir y cerrar de ojos. El monstruo apenas respiraba. El hombre se llevó el dedo a la sien. Trató de ponerse en contacto con la santa y averiguar si estaba bien, pero no hubo respuesta. Estaba en el suelo tratando de recobrar el sentido. Parece que el dispositivo de comunicación no funciona correctamente. En ese caso, el santo también es derrotado. El edificio principal quedó parcialmente destruido y envuelto en llamas. La catedral es donde se recoge todo el equipamiento de la iglesia. Por el momento, el estado no puede ser restaurado. El científico estaba aterrorizado. En otras palabras, la iglesia está acabada. Maldijo, pensando que no tenía sentido matar al monstruo ahora. Se escuchó un fuerte sonido. El hombre sintió algún movimiento detrás de él. Se dio la vuelta confundido. ¿Podría ser? El fuego ocultaba una gran silueta, pero poco después apareció la cabeza del dragón. El científico se dio la vuelta y levantó la cabeza. Había estado leyendo informes, pero no creía que fuera tan grave. Un círculo brillante con escritura apareció debajo de su mano, del cual sacó una pistola. El hombre cerró los ojos y se puso el arma en la cabeza, pensando que era mejor que morir a manos de un monstruo. La pistola estaba en su sien. Su dedo presionaba cada vez más fuerte el gatillo. De repente, una voz salió del dispositivo de comunicación. PP-10001 estaba en la línea, exigiendo una respuesta del cuartel general. Al escuchar esto, abrió los ojos. Se llevó los dedos a la cabeza, preguntándole a la santa si estaba a salvo. Horcrux se quedó en medio de las ruinas, respondiendo que lo había visto y que tenía un plan. El científico miró el fuego a su alrededor. En las negociaciones, escuchó que la evacuación de los sobrevivientes actualmente confirmados fue exitosa y la pregunta era cuál era la situación. Se arrastró por el suelo. El santo también logró sobrevivir. Una sonrisa apareció en su rostro. La iglesia aún no está terminada. Frunció el ceño y se apoyó en su rodilla. Llevará mucho tiempo, pero podrán levantarse de sus rodillas. Dijo que actualmente se encuentra en la sala de máquinas. Horcrux lo escuchó atentamente. Habiendo respondido, se alegra de que haya sobrevivido y tiene una petición. El hombre se levantó de sus rodillas y escuchó atentamente. Después de eso, levantó la cabeza, habiendo respondido que entendía todo. Se acercó al panel de control y comenzó a cambiar algo, cambiando el radio de la barrera en llamas. El sudor apareció en su rostro, las coordenadas actuales. Kim, en forma de dragón, estaba de pie en medio de las ruinas. Sus heridas estaban casi curadas. Todavía había una marca roja en su pecho. Había agotado gran parte de la carne preparada. Tendrá que reponerlo de nuevo cuando termine con el asunto. El pie de alguien pisó firmemente el suelo. El dragón frunció el ceño. La rubia lo miró a los ojos. Se pararon uno frente al otro. El dragón le preguntó por qué estaba bloqueando el camino. Ella respondió que era una santa. Horcrux frunció el ceño y agregó que era una santa de la iglesia de la diosa. Estas palabras enfurecieron a Kim. Él no estaba preguntando acerca de esto. El dragón recordó cómo la niña se fue antes. Le preguntó si había olvidado cómo se había escapado de él antes. ¿Fue porque se dio cuenta de que no podía ganar? Horcrux lo miró resueltamente. Definitivamente no podía derrotarlo sola. Un brillo metálico apareció en su piel. El cuerpo de Horcrux estaba cubierto de metal. A pesar de la devastación a su alrededor, él seguía siendo el jefe de la iglesia de la diosa. Kem lo miró sorprendida, preguntando si esto era la baba de un limo de metal. Un resplandor brillante apareció a su alrededor. Se acercó a él y lo cegó. Kim recordó cómo se cayó y se quemó. Esto es una barrera. El dragón abrió los ojos de par en par, preguntando si habían cambiado las coordenadas. Señalando a la niña, se dio cuenta de que ella también sufriría. Horcrux pensó que el daño definitivamente sería colosal, pero solo necesitaba romper la barrera antes de que la quemaran hasta los cimientos. Horcrux se apresuró a atacar a la maestra antes de que pensara que incluso en este cuerpo no duraría mucho. Ella hundió su arma de energía brillante en su pata. Ken bajó la cabeza y la miró, preguntándole si había decidido retrasarlo y cómo se movía dentro de la barrera. Sus miradas se cruzaron. ¿Es el limo de metal? Ya sabía cómo compensar el daño de la barrera. La barrera comenzó a destruir el cuerpo del dragón.
Decidió que también podría usar un limo de metal, pero el material es insignificante para cubrir todo el cuerpo con limo. Su cola comenzó a cubrirse con un brillo metálico y Kem decidió que si primero se encogía, no tendría tiempo de regenerarse. Horcrux observó lo que sucedía. Como son miembros de la tribu, ella sabe que la regeneración no es omnipotente. La niña sostenía su arma en su pata y quería decirle que este lugar se convertiría en su tumba, pero la cola de metal del dragón la derribó. Este golpe de gran fuerza la arrojó hacia atrás. Horcrux se estrelló contra algo, levantando una columna de humo. La barrera comenzó a desaparecer y el dragón se dio cuenta de que estaba apuntando en la dirección correcta. La niña trató de recobrar el sentido después de presionar el panel de control. Ken dijo que pensó en rastros de la presencia de una persona y que un científico se escondía allí. El hombre preguntó si el santo estaba bien. Horcrux parecía gravemente herido después de eso. Maldiciendo, señaló que el dispositivo de barrera fue destruido y le dijo al científico que se fuera. El dragón se acercaba a ellos. Se acercó a Horcrux acostado en el panel de control, diciendo, parece que este es el final. La niña observó cómo Kim cambiaba de forma contra el fondo del fuego. Él continuó, diciendo que sus poderes mágicos estaban en su límite y ella quitó la capa de limo metálico. Aguantó bien, pero a pesar de que era una mujer de la tribu, esto era demasiado. La heroína prácticamente se convirtió en humana, diciendo que no le quedaba nada. El rubio sonrió, diciendo que tenía razón. Puso sus dedos en el dispositivo de barrera, agregando que tanto ella como él no tenían nada. Kem abrió los ojos de par en par. Las descargas eléctricas salían de las manos de la rubia. Barrera de combustión, recarga. El héroe estaba desnudo en forma humana. Un muro azul comenzó a descender sobre su cabeza. Necesitaba volver a convertirse en dragón. El muro de la barrera lo separaba. El héroe dio un paso atrás y se dio cuenta de que se le estaba acabando el tiempo. La niña lo miró, también sosteniendo su mano en el panel de control. El dispositivo de barrera se activa mediante electricidad. Si restaura las partes dañadas con un limo de metal y ejecuta la corriente, podrá reactivarla por un tiempo. Horcrux sonrió, diciendo lo que decía. Una sonrisa ominosa apareció en su rostro. Este lugar se convertirá en una tumba para el maestro. Kem comenzó a arder en la barrera. Es realmente peligroso. Reaccionó demasiado tarde y cayó de rodillas. La regeneración no tuvo tiempo. Estaba rodeado por una barrera azul brillante. Se acabaron los ardores, el frío interminable y el vacío. Su mano y sus dedos comenzaron a desaparecer. Ya no sentía sus piernas y brazos. Su mirada miró al vacío. Su visión no podía enfocar. Se hicieron grandes por el miedo. ¿Es esto la muerte? Sus pupilas rodaron hacia atrás. Horcrux se acercó. Puso las manos detrás de la espalda, diciendo que la maestra había perdido. Ardiendo en la barrera, respondió que era una experiencia fascinante. Su cabeza comenzó a arder. Ha llegado el momento de la diosa, que le dé la recompensa por destruir al rey demonio. De repente apareció un resplandor brillante que sorprendió a la niña. ¿Qué dijo? Diosa. Se escuchó una explosión del dispositivo de barrera detrás de ella. Horcrux parecía confundido. Sus ojos se hicieron más grandes. Miró la mancha negra en el suelo donde estaba Kim. ¿Qué es? De él surgieron excrescencias. Más tarde, se abrió un gran ojo rojo. El héroe se paró en medio del vacío, diciendo que no había estado aquí durante mucho tiempo. Un cubo blanco cayó frente a él. El cubo tenía rostros con diferentes emociones. Sonriendo, dijo que estaba cumpliendo con el protocolo de recompensa por eliminar al rey demonio. ¿Qué deseo tenía Kim? El héroe pensó, recordando la conversación con la mantícora, una diosa, un ser no sujeto al tiempo, en tal caso podría ser posible aprovecharse de ello. Miró el cubo frente a él, diciendo que quería lo mismo. Una recompensa que le sería útil en las circunstancias actuales, que le ayudaría a volver. Su mirada se volvió maníaca cuando agregó que quería recibirlo en el momento del tiempo inmediatamente después de eliminar al rey demonio. El cubo miró al héroe con una sonrisa, diciendo que era posible cumplirlo. El cubo blanco comenzó a brillar y dirigió un rayo oscuro al pecho del tipo, dando al objetivo una recompensa. En ese momento, el ojo rojo miró a Horcrux y estiró sus tentáculos hacia ella. La mancha comenzó a aumentar de tamaño. El científico miró desde detrás del refugio, tratando de entender qué estaba pasando. Algo oscuro se extendía bajo sus pies. Comenzó a capturar al hombre y extendiéndose por su cuerpo elevándose más alto, se volvió hacia el santo. El lugar lo estaba arrastrando hacia sí mismo. Todavía estaba tirando de su mano, pero pronto no quedó nada de él. Horcrux se paró en el centro de este lugar, preguntando si era el maestro y si él lo había hecho. De repente, muchos de los mismos ojos rojos la miraron. La rubia se asustó, diciendo que así te puedes volver loca. Algo oscuro comenzó a subir por sus piernas. El lugar solo repetía la palabra Techili.
Los tentáculos comenzaron a surgir del lugar. Se formaron en algo parecido a una persona. Un par de ojos rojos aparecieron en él. La cabeza y el cuerpo de Kim aparecieron de la sustancia oscura. El santo observó lo que sucedía, pensando en qué clase de criatura se había comido. Fjordkrid miró con horror algo frente a ella, preguntándose si esta criatura estaba viva. Una criatura así existe en este mundo. Kim agarró su cabeza con una mano oscura. El pasado reescrito se vertió en su cabeza en un instante. Recordó cómo se paró frente al cubo. Ese día, recibió a un monstruo cuya naturaleza se basaba en los mitos terrenales de Cthulhu. La pata oscura con muchos ojos de dragón agarró a otro monstruo. Más tarde, Kim parecía un demonio con las mismas manos oscuras. Sogot. Kim miró su cuerpo con una sonrisa. Esta habilidad alienígena le es tan familiar, como si realmente la tuviera desde hace mucho tiempo. El héroe miró a Fjordkrid, preguntándole si tenía algo más que decir. Ella lo miró confundida, preguntándole cómo se las arreglaba para contenerse en tal situación. El héroe despegó los labios, preguntando de nuevo si se refería al apetito. Cuando a menudo experimentas lo mismo, desarrollas inmunidad a ello. La niña inclinó la cabeza, diciendo que si no hubiera suprimido su verdadera naturaleza, habría cambiado el resultado. El héroe se llevó la mano a la cara, diciendo que tal vez ella estaría donde él estaba ahora. Fjordkrid se rió nerviosamente cuando algo con muchos ojos subió por su brazo. En lugar de vivir como un monstruo, era mejor morir como un santo. Casi consumida, le pidió que no tocara a la gente del estado eclesiástico. Él respondió que no estaba en su poder. Fjordkrid miró con lástima y cruzó las manos en oración, sin dejar de preguntarle. Algo abrió una boca con dientes afilados. El tipo dijo que plantearía este tema. 2 lunas rojas se elevaron sobre la iglesia dañada. Durante muchos años, la iglesia guardó cuidadosamente el camino hacia un mundo con una luna, llamado Tierra. La existencia de este mundo, así como la puerta a él, estaban ocultas a la gente. En la pantalla apareció una imagen de 4 héroes, porque la llave de esta puerta eran los jefes de las 4 razas unidas en la humanidad. Una silueta sostenía un cuerpo en su mano de pie sobre la montaña de otros. Alguien dispuesto a pisotear a otras razas, solo para abrir la puerta a otro mundo. Un hombre con una túnica blanca caminó hacia el trono. ¿Acaso los locos arrasarían las tierras sagradas abiertas por el primer sumo sacerdote? La iglesia quedó envuelta en llamas. ¿Sería el continente creado por la diosa consumido por el fuego? Un pie oscuro con muchos ojos dio un paso, interrumpiendo la historia. Kim levantó la cabeza. Estaba de pie con el telón de fondo de una gran iglesia blanca. No le importaba lo que le pasara a este mundo. Caminó hacia la escotilla en el suelo. La abrió y comenzó a bajar las escaleras. Su cuerpo estaba casi completamente cubierto de ojos. Había varios ojos en su rostro. Miró hacia adelante, preguntándose qué estaría pasando aquí. Kim descendió al sótano con un círculo rojo en el centro, el altar mencionado por la diosa. Había brotes que crecían de su cuerpo. Era hora de que regresara a la tierra. Un pie con una bota blanca pisó la escalera. Edward bajó, preguntándose si estaría aquí. Detrás de él, un hombre con uniforme verde cargaba enormes bolsas. La rubia miró al frente sorprendida. Kim se paró de espaldas a él en forma humana. Preguntó si ya los estaba esperando. El héroe se dio la vuelta, diciendo que llegaba tarde. Sus camaradas se acercaron a él. El rubio respondió que tenía prisa. Edward se volvió hacia su subordinado, diciendo que ahora dependía de él. El tipo de las bolsas enormes pasó junto al héroe. Kim se volvió hacia su amigo, quien dijo que la ceremonia de la victoria pronto tendría lugar, pero el tipo se negó. Mirando a su amigo a los ojos, agregó que sería mejor para él si sucediera lo antes posible. Edward cruzó los brazos sobre su pecho, notando que tenía razón. Le sonrió al héroe, diciendo que, teniendo en cuenta lo mucho que tendrían que limpiar después de eso, sería mejor que desapareciera. El subordinado estaba empacando una bolsa enorme cuando la rubia sugirió declarar que el héroe murió una muerte heroica en la batalla contra la iglesia. Ambos se miraron en silencio. Edward se rascó la cabeza confundido, diciendo que no sabía qué más agregar. Cerca de las columnas, los braseros ardían intensamente. Kim le aconsejó que dijera lo que pensaba. La rubia recordó su encuentro cuando el héroe se convirtió en un lobo enorme y dijo que ahora estaba muy emocionado, como si finalmente se estuviera deshaciendo de un monstruo que se había instalado arbitrariamente en su casa. Pero entonces recordó sus encuentros en la forma de un hombre en el bosque y en el barco. Al mismo tiempo, otra parte sintió un fuerte arrepentimiento. Recordó cómo se puso las manos en los hombros y se rió torpemente, sin entender qué era. La mano de Kim descansaba sobre su hombro. El héroe miró a los ojos de la rubia. Parte de su rostro tomó la forma de un monstruo oscuro. Él sonrió y dijo que esto era solo una ilusión. Edward estaba asustado de ver esto. Cayó de rodillas y vomitó. El héroe se paró junto a su amigo lloroso.
Dijo que una persona está tan arreglada que se acostumbra a todo, inconscientemente distorsiona su propia percepción y se concentra solo en los momentos positivos, tratando de no notar todo lo demás. Kem lo miró con una amplia sonrisa. También tomó erróneamente un animal salvaje por un amigo, guiado por el hecho de que parecía no atacar. Arwell volvió los ojos hacia su interlocutor con miedo. Agregó que se trataba de un juicio superficial. El rubio abrió los ojos de par en par. Vale la pena que el héroe cambie un poco su apariencia y se olvidará de su obsesión. Kim parecía aterrador y le preguntó si parecía un amigo. Arwell se dio la vuelta y se limpió la boca con la manga, diciendo que seguía siendo el mismo maldito monstruo. El hombre del uniforme verde se acercó y dijo que todo estaba listo. Un resplandor brillante apareció detrás de él cuando dijo que no vio ningún cambio. Las bolsas de los altares brillaban intensamente, fueron envueltos en fuego y evaporados. Los altares se hundieron bruscamente bajo el suelo. Un resplandor verde apareció frente a la calavera en la pared. Luego comenzó a convertirse en un portal. Los tres miraron lo que estaba pasando. El asistente preguntó si se trataba de un pasaje. Kim respondió que el mecanismo se activó como debería. El héroe se volvió hacia el pasadizo, diciendo que se iba. Arwell se acostó en el suelo y le gritó que se perdiera y nunca regresara. El héroe se limitó a saludarle, diciendo que lo había hecho bien, y entró en el portal. Al salir por el otro lado, se encontró en el suelo. Respiró hondo el aire humeante. Una luna iluminó la ciudad en ruinas de París. Sin duda, estaba respirando aire de la tierra. El héroe miró a su alrededor. Solo había ruinas alrededor. Recordó que había desaparecido en África Central. La torre de acero resultó gravemente dañada. A juzgar por la Torre Eiffel, esto es Francia. Pero, ¿por qué estaba aquí? El héroe caminó por el suelo desgastado. Aunque, si suponemos que África Central está conectada con el bosque interminable, entonces no es de extrañar que con el cambio de punto de partida fuera arrojado a otra región. La luna estaba cubierta por nubes espesas y oscuras. Lo importante ahora es otra cosa. ¿Qué pasó? La Tierra se convirtió en ruinas en solo un par de años. Algo se acercaba rápidamente. Era un coche con faros brillantes. Kem se lamió los labios cuando lo vio. Gente de la Tierra, muy conveniente. Necesitaba información y sabía cuál era la mejor manera de obtenerla. Abrió los brazos de par en par, diciéndoles que se acercaran a él. El automóvil levantó la espesa nube de polvo detrás de él y de repente explotó. El héroe miró sorprendido el coche en llamas. La silueta de un dragón apareció en el cielo sobre él. De su boca salía humo. Un dragón. Aterrizaría en la parte superior de la torre. El héroe se preguntó si esto era tierra. El dragón sentado en la cima lo olió. Los recuerdos lo llevaron de vuelta a su infancia. El olor de un vil estafador. Frunció el ceño, diciendo que el héroe había matado a su madre y lo había herido a él. Dejó escapar un fuerte grito, diciendo que no había habido un segundo en el que no se hubiera acordado del héroe y exigió que se mostrara ahora. La capa del héroe ondeó con el aliento del dragón. Kim notó que este era el idioma oficial de Elmer y de repente lo recordó. Una madre cuidando a su hijo. Estos recuerdos del primer dragón rojo que se había comido. El dragón custodiando la entrada a su cueva. Así que este es el bebé que estaba con ella. Ken miró al dragón, preguntándose cómo se las arregló para llegar a la tierra. La piel de su rostro comenzó a oscurecerse. Ciertamente era curioso, pero lo más importante era